Asin Petaca 2.0. Hola, muy buenas, bienvenidos a otro podcast. Este ya es el tercero seguido, esto ya se viene arriba, ya estamos totalmente enganchados y eso es, 42º. bueno, esto es un especial, o sea que esto no sabemos Este si no cuenta contamos, porque este no es cuenta. fácil. Todo el trabajo lo ha hecho una persona. Todo el trabajo lo he hecho yo. No, todo el trabajo lo ha hecho el reportero dicharachero de Barrio Sí, Sésamo. ahora lo comentaremos. Madre mía. Bueno, como podéis escuchar, ya tenemos aquí a Omadón Hola, ¿qué tal? Gente, os Ya. quiero. y al tío Manu. Buenas. Y nada, estamos en un podcast especial interplanetario número... ¿7? ¿8? El interplanetario es el octavo interplanetario. Octavo interplanetario. Vale, y vamos a hablar también de lo que se ha podido escuchar, ver y decir en la G-Con. ¿De dónde? Cinco. G-Con, ¿de con De dónde? Indianápolis toda la vida. Indianápolis. Indianápolis. Hay muchas G-Con, ¿no? ¿De qué G-Con? ¿No? O sea, ¿Solamente hay una? una al año que es en Indianápolis. Ah, vale. Con Luego Gen, sí. hay, Como está la Comic Con. Ah, que vale, hay debe quien- ser eso lo que Que me hay he confundido yo. 78. hay cosas Claro, de, nombre, vale. de nombre similar, pero Vale. Pues ahí mi confusión. Que, por cierto, lo de Gen Con, ¿de qué bien? O sea, el Con es de convención, pero el Gen. no sé, pero tiene casi 50 años la puta convención, ¿eh? Porque empezó con el Gary Gygax. ¿El Jaegers? Gary Gygax, el Jalijijas. creador de Dungeons and Dragons. Ah, hostias. Mira. Si no me estoy mezclando. Pues no mezcles. Y vamos al lío. Lo dicho, especial interplanetario. Lo único que vamos a mantener es la de Bienvenidos hace un mes para hablar las novedades. Y a partir de ahí ya disfrutar y dejaros llevar. Vale, te voy a interrumpir porque es que lo acabo de buscar ya por la puta curiosidad. Mira qué bien había quedado, tío. Pues, jodido. En 1968 empezó esto, como bien ha dicho por Gary Gygax, como la convención del lago de Geneva de Wargames. Ah, Con lo cual, de lo de Geneva, claro, Convención de Geneva. Ah, porque se hace en Lake Geneva, Wisconsin, o se hacía allí. Luego se movió a Indianapolis en 2003. O sea que son 57 años de Gencon, ¿eh? Hostias. toma por culo. Pues eso, también, claro, pues eso son las más importantes. No se jodido, yo en toda la puta vida. Ah, ahí. Claro, que porque me ha rayado porque, claro, tú lo buscas, lo de Gencon y te sale Convención de Geneva y digo, eso no es la esta de las guerras y no sé qué. ¿Concilio? Básicamente. Al Bueno, final, los Wargames son juegos de guerra. O sea que Bueno, que esto es una introducción. Ya, pero es que ya yo me he 2 entrado minutos y medio, 3 en mi minutos. bucle de tontería y me apetecía contar mis tonterías. Bueno, arrancamos este especial podcast. Bienvenidos a Hace un mes. Bienvenidos hace un mes y como el mes pasado hablamos, se repiten algunas cosas que ya hemos hablado, o sea que por eso podemos pasar del tema, ¿no? ¿O queréis Bueno. hablar, rehablar Bueno. y discutir sobre ahora algo que hayáis visto nuevo? A ver, vamos a ver, estas son las novedades de agosto y de septiembre, nos estamos adelantando un poquito, pero ya han salido, o al menos Sí, ya que se han al enseñado. correo tal. Y hay dos cosas que vimos, dos cosas que no. La primera es el Iguana, que Manu ha decidido que ahora tiene una opinión muy fuerte en contra. No, yo es que venía a decir que el Iguana me mejoró muchísimo al verlo en mano, porque en el Interplanetario lo pudimos ver en mano Sí, es mucho menos cabezón de lo que parece. y funciona mucho mejor. Pero luego he decidido, viendo esta foto en detalle, que es una puta mierda de mini. No puede ser, Sí, no puede ser. ¿Y por qué? porque a ver, esto se supone que es un piloto que va en la armadura del TAG y que cuando la armadura del TAG se rompe, el piloto sale y va por libre, ¿no? Correcto, Y los bracitos pequeños que tiene el TAG se supone que son los bracitos del piloto. correcto. ¿Y por qué no coinciden los bracitos pequeños del TAG con los bracitos del piloto? ¿Cómo que no coincide? No coinciden, no es igual, no es el mismo diseño. Sí. Mira, esta armadura en el brazo izquierdo de la Mini
no la tiene el brazo izquierdo chiquitito del tag. Porque No, pero por yo ventaja estás viendo entiendo, el antebrazo. No, pero da igual, no sé. Se yo tendría que ver entiendo aquí, que no esos está. brazos también los... También los mete, son guantes. Sí, yo creo que sí, tiene que tener un sentido ahí Yo creo de que protección, ¿no? Yo creo que es que lo que se ve es el antebrazo. No. Aquí A ver, le a ti falta lo que mucho. no... A ver, vale, lo que no te mola es Por tocar los huevos. porque... De que no coincide el brazo chiquitín del tag con el brazo del piloto, pero vamos, ya está. Eso, la mini mejora mucho mano y ya está. Pues un poco más que comentar. Pero si solamente ve que esculpido, que sea el mismo, de Es un que antebrazo y Yo otro, creo que no. que no es igual. Por eso te digo, yo creo que es otra, como una servoarmadura que se mete también los brazos y eso. A ver, De ahí la explicación, si no, no... yo creo que es lo mismo. No, Bueno, mira el bíceps el bíceps no coincide. No, Y el no, hombro no es lo tampoco. mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. no sé, bueno, por ahí hay un montón. Bueno, Da igual. Uy, va, perdóname. Cadera, no. Me pongo Que- nervioso. Que luego Vito, Vito, hijo regaña. de puta, que se escucha mal. Por cierto, no sé si los que escucháis por iVoox, no sé qué tal lo escucháis. Yo creo que bien. Pasa que para subirlo a iVoox tengo que bajarle un poquito de calidad porque ahora que ponerlo a calidad a tope nos cuesta 20 euros al mes, que de momento no tenemos. Vale. Y si no, Y- dejamos de subir a iVoox y ya sabéis que podéis escucharlo o bien por YouTube, ¿verdad? O por Apple Podcast. O Apple Podcast. O Tenemos no hay que, nada más, tenemos no que hay ninguna- investigar para subirlo en Spotify. Sí, no, ya lo tengo mirado, lo que pasa es que tengo que hacerlo. Es un casino. Pues en iVoox, quizá este se suba en 2 partes, depende de lo. Porque tenemos muchísimas entrevistas y lo mismo se sube en 2 partes para conservar hecho, la calidad. De hecho, es que a mí me escucháis poco, pero en este me vais a escuchar, no hay menos. Bueno, pero No hay menos. ya tiene años otros. Ya, claro. O sea, nosotros tampoco salimos. Hombre, pero ¿y quién No, hace no, las no. entrevistas? Esa es buena pregunta. Ya Eso ahora lo comentaremos cuando venga la primera. O sea, que ya vamos metiendo invitados ahí, gente. No, guay. invitados no. Subcontratas. Sí. Subcontratados ya, Sí. subcontratados. O sea, que no, Literalmente. no tenemos 20 euros para meter en iVoox y subcontratamos a Peña. Claro, Claro, va a cobrar lo mismo que nosotros. el Pero subcontrata. claro, le hemos hecho un contrato de prácticas, así que. Vale, bueno, ahora lo escucharéis. Bueno, pues entonces, El Iguana, que es más no mejora. No es tan cabezón. No, y mola mazo. Yo Sí, dije no, que no. a mí me gustaba. o sea, Pero, que no hay ningún pero problema. joder, a mí sin disgustarme, en mano me pareció que ganaba muchísimo. Vale, siguiente. El Jotun. A mí me parece brutal. Pues igual, en mano mola un montón y ya lo comentamos. El- Es lo mismo, pero mejor. Sí, yo el anterior Bueno, me mejor, gustaba ¿no? mucho, me gusta mucho, pero vamos, que este Sí, me no gusta. desmejora Sí, ni lo que me gustaría ver disgusta. en algún momento es una comparativa de tamaño con el otro, pero bueno, ya alguien lo comprará y lo veremos. Alguien eres tú, ¿verdad? No te creas. Kike se lo ha comprado. Sí, tiene el otro antiguo. El Hot de Tron antiguo no tenía como los 2 cilindros esto de las tenía 2, ¿no? Sí. Uno a cada lado. Sí, y para Y abajo, no ¿no? uno, sí, para abajo. Mm. Y han unificado. Bueno, está guay. A mí ya te digo que no me disgusta. A mí me gustaba bastante. Habría que verlo en mano. Y bueno. Luego a nivel de juego, no sé qué. Aguanta ultra de- pedradas ultra de y blindaje de 10. todo, ¿no? Vale. Sigue siendo Blue y mola. Bueno. Vale. Bueno, vamos a cositas. Segó el bigote. ¡Llegó el bigote! Es el Nómada Painset este de. Ay, ¿cómo se llama? la Army gente? Painter. Army Painter. Sí, que ya sacaron los packs de Panoceanía y de. Japoneses. ¿Y de japoneses? Si queréis ver una muestra de cómo es el pad de Panoceanía y Amanu pintando, lo tenéis en YouTube. Y esta mini me encanta. El bigotón le da una El bigote personalidad. mola, el bigote mola. Pero a mí me resulta gracioso que no metan gente gordita, no sé qué, no sé cuánto, porque claro. Hombre, al es un final son- ejército. A ver. bueno, me da lo mismo, pero lo sabrá que. Habrá algún militar por ahí que. Claro, el que ordena decir, tú vete para allá, tú vete Sí, para acá. Pero si me pongan tíos feos así, ¿sabes? es que- Ponedme los modelos, joder, que como es- el resto. Pero ese bigotito. es Charles Bronson, no me jodas. Charles ¿eh? Bronson, ¿o qué? Pues, a yo mí- cuando lo vi dije, tiene que ser algo de Corvus que le han hecho ahí una mini. No sé. Pero es posible que sea la primera mini en 20 años que tiene Infinity con solo bigote. Incorrecto. ¿Incorrecto? De los pads de pintura anteriores, que eran de Vallejo, Sí. el de O12, Tenía que era bigotón. un capa sanitario y también un capa sanitario con bigotón. Vaya. Vaya. No le tengo. Como ese no lo comentamos en su día Vale. porque no estábamos. Pregunta. Comentas que el anterior era una esta con Vallejo. ¿En este caso son pigmentos creados por Corvus o es una colaboración con alguna marca Es Army de. Painter
Es verdad, me lo están dando a mano, pero esta mínimo la mucho más la de novadas. Hay una de las pinturas es específica y única y exclusiva para el pack. La que se ve ahí es el Bakunin Neon ese, que es una pintura. Que es un colorado. Es un rojo. Ese es exclusivo del pack de pintura. Bueno, o sea, las pinturas son Army Painting. Ujú. Sí, a mí me- Ujú. No está mal, ya hicimos No. la review en su momento del pad de Panocenia y pues tiene su Vale. No tiene sé su cómo cosilla. funcionan, qué tal van Bien, bien. las pinturas Están guays. estas. ¿Sí? en pinturas. Sí, o sea, A ver, las Bueno, no, las hay, las ver, hay. No sí, lo a mismo ver, no- Workshop que acá pero y no, son en unas Vallejo. no son unas acá, pero No. tampoco son las de Green Staff. Ya, bueno. también, ¿no? Me parecieron muy correctas. Bueno, a ver, luego yo creo que en tema de pinturas es más el gusto del pintor Sí, que la calidad al final del este. Es según si se acomoda a tu modo de pintura. sí, luego eso, también el ¿sabes? acabado y tal que te guste más o menos, porque yo que sé, Claro. la de Scala que tiene un acabado en general muy mate, pues habrá que le guste más, habrá que le guste menos. Sí, bueno, yo creo que Scala cambia ya un poco esa tendencia, pero bueno. Está guay. Venga, pues el siguiente Pues el pack. pack de pintura Otro de pack. Yuchin con. Bueno, el anterior era un sanitario, esto también. Son todos sanitarios, parece ser. Ujú. Y la verdad es que me encanta la mini, ¿eh? La mini Me es parece preciosa. muy es buena. guay, sí. No sé si es el pintado o la mini. No, la así. pose está muy La chula, pose- con el pelo al aire. Además, la cara es de. Joder de puta, ya me la han liado otra vez, tengo que ir para allá. No, joder, la cara está, y la cara está muy bien pintada, ¿eh? Porque, Sí, sí, no, es espectacular. porque le da lo que dices tú, le da mucha expresión. O sea, le ves la expresión en la cara que es complicado en estos tamaños. Quien la haya pintado se ha lucido, la verdad. Para ser una mini aquí promo que no se le va. Me parece muy buena miniatura. Estoy haciendo un poco de zoom aquí. Pues me veía el pelo que no era como tan verde este que han Ujú. puesto aquí en la con green. Claro, verde no es Es pintado, como con más el verde este, sí. tirando a turquesa. Pero vamos, Sí, pero supongo la que verdad porque que está guay, Si ¿sabes? te limitas al color, a los colores que vienen en la caja y el verde ese marino lo usas porque es parte Claro. de la tela del uniforme, pues ya aprovechas y lo usas. El verde super verde ese es de los brillos de la armadura. No sé si habéis visto el anteriores que han salido, sí, me imagino que sí, que lleva algún panfleto de cómo el paso Sí. a paso, Vale, el ayudarte, el decir, oye, pues mira. Canela, ¿puedes verte el vídeo que hicimos Manu y yo, por favor? No. Que dura 10 putos minutos. Es que no solo. sé si teníamos YouTube, o sea, que es que ni lo quiero ver. Es que me niego a veros más veces que la que no vemos Ya con en los con esto podcasts. tengo bastante. Bueno, lo veré, venga, Hijo vale. de puta. Venga, es que no cuentas ni conmigo para hacer vídeos. Es que qué vergüenza mía. Cabrón, te dije, ¿te pintas el tag de los chinos en 3 días? Y me dijiste, no. Hablando en de lo 3 guay. no, pero en 4 sí, pero todavía ni me lo has dado. O sea, que con ¿Cómo que eso no? te digo todo y han pasado ya Tienes, 3 meses. Lo tienes ya aquí. No saquemos los trapos sucios delante de todos. Hablando de trapos nuestros sucios, ¿qué tal los invitados elfos? escuchando. Progresan adecuadamente. Bueno, dicho esto, pues eso, que está guay el pack. Y pues estos son las novedades de agosto, que ya están a la venta. No. Salen el 29. Sí, a finales de mes. Y ya se han anunciado las de septiembre, o al menos a mí me ha llegado un correo. Y ya siempre taca también, que no sé si es por ser prensa o porque tal, pero Somos nos ha llegado. prensa, somos prensa. Y esto es el pad de Yuchin Gama. Por ejemplo. Sí. No, sí. Estos son. De esto hecho, realmente- hablaremos luego, porque estos han aparecido en las, Claro, en las charlas. La primera vez que se vieron, efectivamente, fue en la charla de Interplanetario, que lo enseñaron el render de estas minis. Luego juraría que en el de Gencon lo enseñaron pintado. Y han dicho, bueno, pues ya que tal, pues ya anunciamos la novedad, porque Vale. novedad. Sí. Explícame muy bien de qué consiste, porque claro, yo veo a dos tiparracos que me parece Luego- un concepto bastante chulo, Correcto. diferente, y otro que no tiene nada que ver con él. No sé Correcto. si son dos tropas diferentes o es un pack. Sí, luego lo veremos bien cuando veamos el seminario, porque ahí viene Lo el has póster y dicho. todo. No, sí, es que lo ha dicho Canela perfectamente claro. Son dos tropas iguales y una distinta. Dos son Jinken, los o- Jinwei, que son unas IPs con pegamento, lanzadesivo, todo munición letal, pero muy molesta. Y el otro no me acuerdo qué era, la verdad. Me imagino un son fake- no, de fake. Ah, un costes. Fake One, sí. No, Fake One, eso no es la No. moto. Fake One es la moto. Es un. No me acuerdo cómo se llama, el Paraca. Es un paraca este. Es una tropa que tiene opción de Paraca. Ajá. Creo recordar, a lo mejor me lo estoy inventando yo ahora mismo, pero creo recordar que esta tropa de aquí, Sí, tiene algo en como una Que no mochila, se note- que no se así, note que pero no estoy sé yo si aquí será. dando largas a ver si encuentro el puto No perfil. obstante, están guay las otras, la hablaremos ahora más adelante, Ujú. por el tema, pues eso, el casco y no sé si tiene ahí Kian como Fein se un llama solo ese ojo. bicho. Eso es. No lo he encontrado Está- todavía, pero ahí Un está. solo- ¿Tiene, Ah, ¿Tiene algún tipo de visor o algo esta tropa?
¿Cuál? ¿Los dos iguales o el separado? Sí, los dos iguales. No. Ujú. Luego, Bueno, luego veremos no sé. en el concept, pero sí es un ojo, ¿eh? Vale. No, pues si tenía algún sentido Que eso. La gente en internet se han quejado porque lo que lleva joder, acabo de decir el nombre, el King Game ese, el que es solo uno. Es que no lo encuentro. ¿Tú qué arma dirías que es, Canela? Vale, sí, Yo que sé no tengo por ni dónde puta vas. idea, pues algo de abordaje, ¿no? Por ejemplo. Es un Por ejemplo. subfusil. Sí, es un Es que es subfusil. enorme. Pero es En muy el render grande. además parecía más grande. O sea, aquí está un poco hasta contenido, pero es que es un subfusil, que se supone que un subfusil Sí. es una cosita chiquitita. Ya, ya. O sea, no, bueno, Bueno, chiquitita, escopeta de es- abordaje no podía ser porque tenía el cargador delante. Kianfen, joder. No se encontraba. Eso he dicho. Ujú. Tiene opción de paracaidista y opción de infiltración. Es guay. Bueno, pues ya veremos luego. Sí, a ver, los que molan son los. Sí, no, estoy de son los acuerdo. otros, El claro. diseño de los Genway me gusta un montonazo. Me parece súper chulo, súper distinto. Entonces, Además, los pantalones cagados que digo yo siempre molan Pero mola porque son- esto, en los japos chinos y demás. Me mola mucho ese concepto. Mola porque son pantalones cagados en combinación con las piernas de remoto de estas que van dobladas al revés, Sí, es que da verdad. una estética muy chula. Entonces, por eso, que Mm. nos gustan. sí. No sé a cuántos salen, pero. Pues normalmente lo de las piernas al revés, por el tema de los avestrudes, ¿sabes? Es que facilita a la hora de correr. Como que corren más rápido, tío. Eso es que No sé si tiene esto algún sentido en que tenga No sé más si facilita la movimiento hora de o algo, correr, ¿eh? pero el Pero tema de por lo visto, pájaros sí. y caballos y tal es un tema de dónde va la articulación, porque realmente lo Sí. que es la pezuña del caballo es lo que El corresponde a dedo nuestros gordo. dedos y todo lo que es el Sí, primer sí. cacho de pata es lo que corresponde a nuestro pie. Claro. No, no, es una movida. O sea, la pezuña del caballo es el dedo gordo. Hasta el primer giro son los dedos, que es como que está unido. Luego ya, o sea, pasa a tibia y peroné. Y luego ya fémur. Por eso hay Claro, como tres Por cachos. eso hay la O tercera sea, articulación la es que- pezuña es el dedo gordo y luego los siguientes ya son los dedos. Pero que es 30 centímetros. Bueno, lo que preguntabas tú, esta cajita PV Pendiente a Corvus, 43 eurillos. Bueno, visto lo visto. Comparado con visto otras cosas que todo, estamos hablando todo el día, pues bueno, ya está. Teniendo en cuenta que los números ya son 41 y es una mini y media, pues. Yo es que sinceramente hace mucho que no compro, estoy muy desconectado y no sé, pero vamos, me parece los precios, me imagino que habría una escalada Sí, con está todo igual. todo igual, el precio de los metales y tal, Mira, están mira la desorbitados. workshop y te dan ganas de llorar. De llorar. Bueno, no porque ya no consumo de ello, pero, pero sí que es. No sé si yo creo que los únicos más o menos que se pueden tener ahora mismo son Punk Apocalyptic y porque es casi artesanal y en resina guarra. Ujú. Pero bueno. Pues nada, Sí. pasamos a los siguientes. La Switcher. Switcha. Switch. Esto mola. Son dos minis. A ver, Son dos mini, pero son una. esto por trasfondo y perfil. A ver, por trasfondo es que lo de Tunguska dicen necesitamos un bicho que en el momento clave se ponga totocho. Y consiguen una droga, es una movida que le da un punto, pero que o sea, se vuelven He-Man, Esto, Hulk, Sí, pero, como- pero solo pueden unos minutos, porque si no les peta el corazón. Bane, Sí. Ahora, el de Batman, que se Sí. chuta el. Sí. pero esto en. Sí, que no es juego- como un mazmurro de estos que se transforma y se vuelve. Claro, no, sino pero que- esto en juego tiene transmutación a voluntad, que me parece una regla de mierda. Vamos a ser No, serios. a ver, bola. A ver, tú antes de hacer una orden o una hora, Puedes Sí. tirar voluntad. puedes tirar voluntad y si la aciertas te conviertes en el perfil bueno. Que es Voluntad 3. infinitamente mejor que el normal. O sea, dices, es que el normal me aporta aunque sea movimiento. No. O sea, el normal no aporta nada. no. Comparado con el otro, nada. Por ejemplo, el normal es como un fusilero normalito. Eso hace que baje el coste. Pues no lo sé. Yo creo que no. Pues tendríamos que ver la tabla de Gutiérrez de cómo hace las. Pero Me no- refiero que si estuviera ya directamente transformado, costaría más el perfil. pues no- Tengo pues serias no- dudas, sinceramente. Pues no lo sé. A ver, realmente es en plan que cada vez que lo actives tienes un 35% de fallar y de ir con el mano. Sí. Tampoco- Sí, pero ojo, Pero cuando. solamente tiras una vez por No, partida. cada, No. vez, Ah, cada vez que lo activas. cada por orden por u hora, hora. tiras. Vale. Y tú, Pero antes, o sea, no ni siquiera gastas media orden. Es automática. Es antes. claro, no es automático antes de tal. De hecho, es una. Y te transformas para. Juraría que para el resto del turno. El turno yo diría que es para el resto de la partida, ¿no? ¿Para el resto de la partida? A ver, vamos a ver. Bueno, No sé, preguntarle a usted. me refiero que no es solo para la orden.
No, es para el turno. Es para el turno. Lo estoy confirmando por si acaso. Sí, durante ese turno de jugador. A ver, digamos que le da ese toque de incertidumbre No, pero que también, además- de cómo me salga bien. Vale, tal. Porque entonces- si le quitas siempre todo ese rollo, ¿sabes? A la de que tengas aleatoriedad. No, pero es temático. A la que tengas Ya. que acercarte Si a es- un sitio para hacer cosas, la típica que haces, muevo para llegar a la posición y luego ya muevo y disparo, ese primer modo de mover es un intento gratis, más luego el mover y disparar otro intento. Ahí son ya 2 tiradas al 65% que ya empieza ya a tu favor. Sí, claro. Si es el del turno, pues como decimos, es temático porque es como lo tienes solo durante un momentito y luego se te pasa. Hostia, Y- lo que pasa es que Nora no tendría. Sí, o porque- el turno porque lo tiras activo y de. antes. Sí. Vale. Aguanta Un turno entero. Eso es, digamos, tú declaras el mío, el horas, tuyo. dices, tú declaras horas, sacas la voluntad y durante tu turno entero, mientras yo estoy todas las horas que hagas, se mantiene con el perfil bueno. Claro, pero tienes que sacarlo. Y por eso hay una mini flaquita y una gorda. Es la misma fulana, bueno, en teoría es la misma fulana, aunque tiene el pelo distinto porque... También es que el Queda veneno, mejor. le cambia el color del pelo. Sí, bueno, o sea, esto es porque quede mejor en la caja y tal. Dicho esto, Pero- a mí, así. Me parecen unos miniaturones, ¿eh? La flaca me encanta. La flaca, quiero decir, Pero yo no sé que si nos es mete el una hostia y nos tumba. No sé si es el pintado o. No sé. Hay algo que ahí no. Tiene la piel me morada que... confus- No sé, a mí me gusta. A mí me gusta el del todo. pintado, ¿eh? No sé, a mí me molan las minis. Y viene con 2 cabras, 2 mousetraps, que podrían haber hecho otro modelo, pero yo qué sé. Nah, pero están bien. O sea, no son los cabras de hace 1000 años que estaba la gente ofendida con ellas. Las cabras son razonablemente recientes. Esto que hacía. Las cabras tienen 10 años. Sí, ¿eh? sí, Las cabras no son como los Crazy koalas de pegamento. Ah, vale. Vale, vale. ¿No? Sí, Hombre, Pero- Las cabras tienen 10 años, ¿eh? sí, Sí. pero. Bueno, pero, esta no, pero la idea de la cabra sí. pero es 3D, tamaño, mismo tal. Sí. bueno, está guay, ¿no? A mí me Está gusta. más. Ujú. Ahí con Bueno. personalidad. Está bien. ¿Qué más tenemos? Pues ya está. Ya, O sea, ya ya no está. tenemos nada más. Ya está. Pues ya está. Pues ahora lo que tenemos es la primera entrevista. Y vamos a contar la historia de las entrevistas. Pero aquí en. No, todavía no. Sí. Pues ya la ¿no? primera, lo vas a meter así A ver, ya a capón. Es que tenemos 4 horas y media de entrevistas, chavales. Vale, pues Estaba en espérate, esta- cortamos la sección y ahora hablamos. No. Sí. Ay. ¿Sí o no? Sí. ¿Te parece bien, Manu, que sí? Tú estás conmigo. Yo me rindo. Haz lo Dile que que no. quieras. Bueno, pues despedimos la sección, gano yo, y continuamos con el podcast. Pues nada, ya retomamos el podcast. Estamos en Más Allá de Sin Petaca Max. No tengo ni idea de dónde se ha sacado esto el tío Madón. Y ahora sí que le voy a dar paso para que me explique todo lo que ha pasado. ¿Y Ahora, qué va a hacer? es Las que- entrevistas. ¿Quién es el que...? Ahora que me acabas de reventar la sorpresa. Ah, sí. Espérate, puedo borrar y volver No, joder. atrás. A ver, vamos a contar la historia. Vale, no golpees la mesa. Eh, Que luego tengo que editar. ¡Hijo de puta! Sujetadme que lo mato. Deja de dar gritos. Bueno, cuéntame. A ver, yo me llevé la mesa para la indignación de mano, la mesa de mezclas y los micrófonos, pero Canela. Sí, porque le diste mucho uso, la verdad, a la mezcla de mezcla. La verdad es que no sé por qué me indigné tanto. Menos Total, mal que con te todo di, lo que le aprovechaste. Coño, pero al final no, menos mal que te di unos micros. al final no pudimos. Claro, a eso voy. Dejad de adelantarme y de spoilear, hijos de la gran. Vosotros me estáis escuchando. de Resulta verdad. que cuando Caneda tiene unos micros de cine de puta madre, porque los profesionales son como son. tampoco son nada. Y tampoco, a ver, los micros y la mesa son más caras y mejores. Vamos a empezar por ahí. Pero son unos micros de solapa muy buenos. Sí, son para grabar Y entrevistas. claro, Claro, y haces lo mismo con un micro de solapa que pones en el móvil en 2 minutos que en una mesa que tienes que poner 7 enchufes, 400 cables, bueno, 1 metro cuadrado para poner el material encima. al final, vete a tomar por culo, Manuel. Manuel ha llamado esto, se viene arriba. Se va a acabar aquí el podcast, pero porque llaman. ¿Habéis visto cómo teníamos que cortar la sección anterior? Para venir esto se necesita. Bueno, entonces, ¿de A qué va ver. esto? No, Caneda me dejó esos micros, que son buenos. Guay. Y yo los llevé ahí, en plan, bueno, pues vamos a ver qué tal. ¿Qué pasa por allí? Que por allí pasaba un Joan Rogers. Acá, el director y amigo de Más Allá de Mordor. Y que dijo, bueno, si me lo dejas yo me pongo. Bueno.
se vino de una Si rivísima. me baja me pongo, parecía se un vino niño de en una- Navidades. Bueno, es que luego me dice, ¿cómo echaba yo de menos esto del podcast? ¿Cómo echaba yo de menos? O sea, esto es como dos amantes que se reencuentran. Pues estaba ahí, cogía a uno y le sentaba y se ponía a hacer entrevistas. O sea que tenemos 4 horas de entrevistas gracias a... A ver, tenemos 4 horas y media de entrevistas de Infinity y 1 hora y media de Warcrow para otro podcast que ya montaremos en otro... que vamos a montar. Sí, hay que probarlo. Hay que probarlo primero. El podcast que Caneda, que es idea del puto Caneda. Es lo Sí, peor. sí, eso sí. Pues eso. Y esta es la antepenúltima entrevista que hicimos. No. Sí. Joder. Que es que ya me discuten todo. Es que no me fío de tus matemáticas. Vale, pregunta. ¿Tiene No, algún no, sentido no, que no. sea la antepenúltima, penúltima, última o la primera? Es absolutamente irrelevante, sí. Es relevante, ¿no? Es para discutir. Venga, Sí. va, No, seguir. no, porque a lo mejor se hacen no, referencias sí, a relevante. otras cosas, pero posible. Vale. Por si acaso. Es Yo un si por- se tiran de los pelos os lo cuento. Es un por si acaso. Y esto es el resto de entrevistas. A ver, la mayoría de entrevistas son de Joan el solo. O sea, pero sin nosotros, que cogió y dijo: yo aquí a lo mío. Obviamente, pues nosotros estamos a nuestras cosas de arbitraje o de organización de Ninja Warrior. que luego lo comentaremos. Pero ya luego comentaremos la historia que hicimos el domingo y tal. Esta es el domingo en la sede de Corvus. Y es con Max, que es el nuevo responsable de marketing de Corvus Belli. Ah, de ahí sin petaca Max. Sí, lo de Max no es por. Max. Es que el pavo se llama así. Un abrazo, Max. Es muy majo, la verdad. Muy majete. Welcome to the Sin Petaca. Y eso, y nos estuvo contando cosas interesante. No, el señor es de Eso. ¿dónde era? A ver, Sí, de 1000 sitios distintos, pero ¿dónde era originalmente? es de Nueva York, de padres italianos, pero ha vivido su adolescencia en Argentina. O sea, habla mejor español que tú y que yo. Ah, guay. Claro, de vez en cuando te mete ahí un Un Spanglish. muchachos. La. Sí, es curioso. Pero sí, no, además es una perspectiva que estamos poco habituados a hablar, porque nosotros suele ser entrevistas de novedades o el juego o trasfondo. Es otro punto de vista de la empresa que es Te interesante. mola, sí. No, creo que eran 25 minutos, 30 minutos. Pues aquí la tenéis y ala, disfrutadla. Le doy. Dale. Adelante, Max. Adelante, Max. Dale paso. Welcome, Max. Muy bien, pues estamos después de... ¿cuánto tiempo ya? 6 años del último, quizá. De 6 años del último de Más allá de Sin Petaca. Y por fin estamos aquí otra vez en Corvus, como hemos estado tantísimas veces antes. Qué maravilla, volver a reunirnos. Y más aquí, que es como nuestra segunda casa. Pero tenemos una novedad bastante interesante, que es que tenemos al nuevo director de marketing de Corvus Belli. Max, ¿cómo estás, Max? Muy bien, gracias. Gracias por entrevistarme. Pues Max es una incorporación de Corvus y además una incorporación muy importante porque el marketing es una acción fundamental y más para el crecimiento de esta empresa. Max, cuéntanos un poco qué te lleva a Corvus, porque tú no eres de aquí, ¿no? No, mis padres son italianos, yo me crié en Estados Unidos toda la vida, hablo español con un acento raro argentino porque pasé 7 años en Argentina, pero sí, yo estuve por todos lados en el mundo, estudié en Inglaterra, soy un poco viajador, pero sí, decidí venirme por aquí con mi familia, que tengo 3 hijas, y estuvimos un tiempo decidiendo dónde quedarnos a vivir. Yo ya soy fan rabioso de Corvus desde el 2018, cuando empecé a jugar Infinity por primera vez. Entonces, cuando decidimos venirnos por España, especialmente en Vigo, dije, no hay manera que voy a vivir en Vigo y no voy a trabajar para Corvus. Entonces, llegué aquí, mis hijas empezaron a ir a la escuela y en la misma escuela un día estuvimos comiendo con una otra familia que tiene los hijos ahí en esta escuela y me pareció un momento muy español de que un momento dijeron, bueno, nosotros los hombres no vamos a jugar, dejamos las mujeres con las hijas. Y dije, bueno, sí, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar a un juego de mesa. Vale, vamos, perfecto, es lo mío. Y fuimos y justo ahí estuvo Fran, si lo conoces. Sí, por Fran. supuesto, sabemos. Hemos hablado muchas veces con él. Y
Él se presentó, yo dije, bien, perfecto, yo sé, te conozco, y decidí en este momento que le tenía que ganar. Le tenía que ganar. Entonces, no me acuerdo exactamente cuál fue el juego que jugamos, pero es uno de estos bastante pesado, Eurogame de economía espacial, etc. Al final le gané a él y a los demás. Dije, bien, ok. Entonces, ahora que sabes que yo puedo jugar, por favor decime si hay algún hueco que se abre ahí en Corvus. Y él me dijo, sí, dale, no hay problema, muy bien. Y justo una semana después es cuando se abrió el puesto de marketing. Entonces me lo dijo y ahí hice el pedido. Después de un mes muy largo de entrevistas y tests y todo eso, me aceptaron. Yo aquí lo que veo es un hombre muy determinado en su objetivo, que para alguien de marketing está muy bien. Y es destino, o sea, esto es destino, venir aquí, conocer a Fran comiendo y decir, oye, igual si me haces un hueco y al cabo de 2 semanas está el hueco, o sea, es como premonitorio. Y además tu bagaje vital tan internacional, es que además no sé, cuando tienes que tratar con Estados Unidos, con Europa, todo eso está muy bien. Es un hombre con idioma, no sé. Es que como dices tú, el destino, es que es el hombre para el puesto. Igual es que tenías que acabar aquí, que era tu historia. Sí, sí. Es muy raro como situación y a veces hay las cosas que van todo mal y a veces hay las cosas que van demasiado bien que no puedes creerlo. Y esta es una situación así para mí. ¿Y qué tal? Tú coges, vienes, te encuentras aquí en Cangas y a empezar a trabajar para Corvus Belli, que es una empresa a nivel internacional, pero que es muy particular por su historia, ¿no? Por cómo nace con esos amigos montando una empresa y en lo que se convierte a día de hoy. O sea, no es algo... Es como un rara avis, ¿no? En industria de esta manera. Sí, para mí es la cosa más linda de Corvus. El hecho de que son todos frikis aquí adentro, de verdad, que son todos frikis, son todos amigos. Hay un aire totalmente distinto, porque yo trabajé en Estados Unidos por mucho tiempo, aire totalmente distinto de cómo están las cosas ahí. Y trabajar para una empresa así con corazón y con alma es lo más. Estoy aquí hace 4 meses, casi 5. Ya me aceptaron inmediatamente, amigos con todos, todo muy bien. Y ahora aquí has llegado, has aterrizado, llevas 4 meses. ¿Qué objetivos a corto y a medio plazo te planteas para trabajar ahora en Corvus y más, sabiendo que hace nada ha salido N5, tenemos el lanzamiento ahora 1 año en agosto de Warcrow, tenemos el relanzamiento de Aristella, que es como un momento de muchísimos proyectos para Corvus, con series de animación, con videojuegos, con el Remote Races, el Card Game. Es un momento de cuál es el objetivo a corto y medio plazo. ¿Qué ves tú como marketing? El objetivo en ese momento es muy difícil para individuar en el sentido de que tenemos tantas cosas en el fuego simultáneamente que hay que ir eligiendo y tentando de llevar todo a cabo al mismo tiempo. Pero obviamente ahora Song of the Dormant y la empujada a Warcrow es lo más importante, ya que con la salida de Song of the Dormant, de verdad, y con las reglas nuevas y la regla de torneo, ya Warcrow se está volviendo un juego serio en el sentido de que es competitivo, va a empezar a formarse una comunidad, hay 5 ejércitos jugables. Es un momento muy importante. Entonces, Warcrow hasta ahora y durante este verano es el empujo más grande. Pero hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta ahora. Ya se anunció Next Wave, que va a venir. Y eso va a ser el próximo empujo. Y el año que viene también va a haber un empujo muy grande del lado de Infinity. Como este año hubo Warcrow, el puesto predominante, para el año que viene Infinity. A nivel de goals, tenemos que crear una situación internacional de tal manera de que los juegos van creciendo orgánicamente, con empujo también de la empresa de atrás. Estamos haciendo un montón de trabajo con influencers internacionales ahora, por ejemplo. Hemos visto en Interplanetario que estaba, ¿cómo se llama? Jason? Steven Box de Vanguard Tactics. Y los vídeos que yo al menos los sigo en Instagram y los vídeos que he visto con el dron y con todo, es un tío súper preparado. Súper. Steven es una cosa que, vamos, increíble el trabajo que ha estado haciendo estos días allí. La verdad, no podía estar más feliz con cómo llegó. Y con él, justo, estamos trabajando en
Inglaterra ahora en una serie de videos para Song of the Dormant que van a salir, que son videos de Corvus, pero también promocionados por parte de Vanguard Tactics Bajo en el su propio paraguas de canal. Vanguard, ¿no? Exacto. Pero va a estar todo en nuestra propia página. Estamos hablando de... Porque Steven tiene muy elaborado, porque él tiene una serie de cursos para gente muy friki en el ámbito de Warhammer, específicamente en lo ultra competitivo. Entonces, sus fans son prácticamente nuestros fans, porque al final, si nosotros tenemos que apuntar a alguien, son los que le gustan las reglas, por lo menos para Infinity, que le gustan las reglas y le gustan los juegos complicados y que no son demasiado complicados una vez que entiendes cómo funcionan. Y eso es lo que Infinity tiene, que una vez que tenés el set de reglas base que utilizan todos los ejércitos, puedes después jugarlo mucho más fácil que lo que está pasando con Warhammer en este momento, que cada ejército tiene un tomo de reglas específico a este ejército y no van de uno a otro. Entonces, él teniendo este grupo de personas fielizadas, también, en mi opinión, y en la suya también, sabe hablar con este tipo de jugador, que para nosotros es muy importante. Entonces, estamos desarrollando ideas para que hablamos con los competitivos de Warhammer y empezamos con ellos para traerlos a nuestro lado. Sí, es que nosotros llevamos 6 años sin hacer el podcast, el crossover y es que parece que no, pero desde 2019 los ámbitos de consumo de entretenimiento han cambiado un montón. Ahora se le da mucha más importancia a YouTube, se le da mucha más importancia a TikTok. O sea, antes nosotros saltábamos el podcast y la gente estupenda. Ahora no, ahora te demandan lo que da este chico. Unos buenos vídeos, una buena producción. Una buena edición y un buen contenido en el sentido de trabajo. Los vídeos que ha colgado él hace 5 horas en Instagram, es que me he fijado en la hora. Hacía 5 horas había colgado el vídeo, tenía una edición espectacular. Espectacular. He dicho, pues este tío es que ha llegado al hotel y ha empezado a currar, porque ¿Sí? esto no se hace de cualquier manera. No, se sentó ahí mismo en el Inter y empezó a editar videos. Y es lo que ahora va a ser lo que vamos a hacer yendo para adelante. Como que crear contenido en el momento para que sea el contenido más fresco posible y subirlo inmediatamente para que la gente quiera verlo inmediatamente. Pueden. Y ven no solamente el contenido que alguien hace en su celular, que es lo más común, pero ve este contenido calidad. exacto, de alto nivel. Además, recuerdo que en N3, recordemos que ahora estamos en N5, fue cuando entró Infinity fuerte en el mercado norteamericano con la caja de Ice Storm y hubo un antes y un después. Entrar en el mercado americano fue como un boom, tanto para la empresa como para la calidad, fue a nivel de ventas. Entonces, abrirse a grandes mercados, ampliar esos grandes mercados que son muy, muy potentes, porque ¿qué tal funciona Warcrow en Estados Unidos? Pues las miniaturas gustan, pero Sí. entiendo que sigue siendo un embrión, ¿no? En un mercado como ese. Sí, bueno, comparado con Workshop, somos todos embriones. Bueno, pero, es que estamos hablando de un gigante. No, sí, pero hay mucha adopción rápida. Estamos viendo que en Inglaterra, por ejemplo, hay tiendas que están empezando a comprar Warcraft o lo loco. Y en Estados Unidos también hay, pero es todavía más por el lado de Infinity, porque todavía no empezamos a empujar tanto por el lado de Estados Unidos. Y ahora sí, vamos a empujarlo mucho más. Pero sí, ahí en Estados Unidos los workhorse nuestros son totalmente fidelizados para Infinity por el momento. Claro. Estamos creando una situación que no va a ser solamente eso para adelante. Claro, si se consigue abrir el mercado de Infinity también para Warcrow, sin duda el juego, porque la calidad de las miniaturas lo tiene. O sea, nos presentaron ayer Bostria las novedades que van a sacar y hubo miniaturones que nos quedamos con la boca abierta. Javier Ureña, en según qué situaciones, hizo auténticas barbaridades. Ureña lleva haciendo barbaridades años y años. Es lo bueno de que Corvus siempre ha tenido gente muy buena. Si las Para puedes mí notar. son las mejores minis. Yo no lo digo porque soy representante de marketing de Corvus. Estoy hablando como fan. Lo que a mí inicialmente me inspiró de jugar con miniaturas de Infinity es que son las más chulas de todo el mercado.
que tienen proporciones reales, que las personas parecen personas reales, y obviamente no reales, ¿no? Porque es ciencia ficción llevado al extremo, pero sí, son para mí las mejores minis, las de Infinity, y ahora de Warcraft creo que también, porque hay tanto amor por el lado de Carlos Torres y otros adentro de la empresa que hacen esgrima medieval, se están yendo locos con armaduras, armas, poses, las poses de las miniaturas de Warcraft. Feudum, sí, las de Feudum, las nuevas, todas son increíbles. Están todas moviendo los espadones, los martillos. Y son todas posiciones de esgrima medieval reales, porque hay Carlos Torres detrás que dice, no, la espada tiene que estar más para abajo, porque esta es este tipo de posición. Entonces, hay también este nivel de realidad dentro de un juego que obviamente no es real, pero le da un toque más. Y hemos estado hablando a nivel de marketing que se quiere aumentar la presencia en redes con influencers y sobre todo la inmediatez de ver que lo que está ocurriendo en Infinity y en Warcraft y ahora veremos pues en Exadome y en Remote Racers y qué otras cosas, en qué otros momentos dices quiero que estemos incidiendo aquí, quiero como jefe de marketing me gustaría poder entrar en esta situación o quiero llevarlo a este nivel. Bueno, hay, por ejemplo, ¿estás diciendo a nivel de juegos nuevos o en qué sentido? No me meto en el spoiler de juegos nuevos, ni nada. Me refiero a dónde situar, por ejemplo, hay grandes torneos en España que son de otras compañías, pero hemos visto pues en las Freak Wars siempre hay presencia de Corvus o vemos algunos sitios donde también está, dónde queremos entrar, dónde queremos posicionar, porque a nivel de mercado internacional hay un monstruo que es Games Workshop, que es un top 10 en industria de toda Inglaterra, que marca los tiempos y que es un poco el Leviatán que hay allí dentro, pero luego hay un gran vacío de empresas donde Corvus siempre ha estado nadando en esas aguas sin mucho que le sople, pudiendo representar muchas cosas, muchas miniaturas. Entonces la pregunta es, ¿dónde a nivel de qué acción de marketing quiero ver aparte de los influencers? Digo, pues mi apuesta sería meterme ahora mismo, aprovechar el lanzamiento de la serie para hacer tal función. O aprovechar. También ahora creamos, yo estoy llegando en un momento extremadamente interesante. Y expansionista, además. Expansionista de Corvus, porque hay mucho trabajo que se está haciendo bajo la IP, que obviamente sí, va a generar mucho interés. Hay mucho trabajo que se está haciendo obviamente también vieron videojuegos ahora. Y entonces ahora nos estamos posicionando para ser una marca que es mucho más alineada con el ser friki en general, no solamente para miniaturas. Que es el primer paso que empezó a dar Workshop también a más o menos los 20 años de edad cuando empezó a sacar videojuegos, a sacar otras cosas. Es la expansión. Ahora, ¿cómo nos vamos a alinear? Lo importante es nunca olvidarnos de dónde vinimos, pero empezar a apuntar a mercados adyacentes y también simultáneamente al mercado ya tenemos todos los frikis de Workshop ahí. Entonces, todas las cosas que Workshop en ese momento está dejando, en inglés, leaving money on the table, dejando dinero en la mesa con gente que no está totalmente satisfecho con algunas cosas, algunas políticas que está llevando a cabo, ese es el momento para entrar ahí. Entonces, por ejemplo, ir a hablar directamente con tiendas, ir a hablar directamente con que nosotros tenemos una comunidad muy abierta, entonces a todas las personas que ya tienen 30 y pico de años, que no quieren ser más tan competitivos, tan locos con lo que están haciendo con su juego como cuando un pibe de 20 y pico de años empieza a jugar. Este mercado es un mercado de gente que ahora quiere relajarse, jugar un juego tranquilo. Empezamos a hablar con ellos, empezamos a hablar con también los nuevos que llegan al mercado, los chicos de 15 que están entrando, que por primera vez puede ser que la primera miniatura que pintan no sea una de Workshop, pero que sea la nuestra. Entonces, por eso entrar en tiendas.
hay una serie de cosas que tenemos que hacer simultáneamente para aparecer en todos lados, no solamente en los medios como YouTube, etc. Pero al final vamos a ver que mostrando que tenemos esta comunidad increíble, creo que le va a dar valor a la marca. No sé si me explico bien en español, me viene muy raro, pero... No, la verdad es que muy bien. Si quieres decir algo en inglés no hay ningún problema, pero te has explicado muy bien. Una de las cosas más diferenciadoras que ha tenido Corvus siempre es la relación con el fan. Siempre ha sido muy próxima, siempre han mirado mucho hacia el propio jugador y bueno, hay anécdotas que me he enterado este fin de semana en el Interplanetario de un polaco que quería conseguir unas miniaturas. Lo colgó en la página de Facebook a ver si alguien le podía vender una miniatura específica de esa Aristella, Secrets of Fortune, la caja. Y Fer, estamos hablando del CEO de Corvus, leyó en Facebook que este tío lo buscaba, identificó que en España había una tienda que lo tenía, llamó a la tienda, se lo compró porque estaba agotado y se lo envió a Polonia. Y ha conocido al polaco en ese Interplanetario y el polaco se ha fundido en un abrazo hacia él. Que Fel no sabía ni qué cara tenía y tampoco habían quedado siquiera. Y el polaco casi llorando, en plan, tío, es que me ha salvado la vida. Esto es una anécdota que yo me he enterado de refilón porque sabéis que Fer es una persona muy reservada y estas cosas tampoco las cuenta. Y representa muchísimo lo que hace Corvus con su fan. O sea, son clientes fans. Es la mejor comunidad. Uno de los puntos que estamos empujando ahora a nivel de slogan, pero también como lo que creemos, es the best community in gaming. Punto. Es la mejor comunidad para jugadores de cualquier tipo. ¿Cuándo vas a ver a una final, a Interplanetario, a un torneo, el torneo más importante, que hay jugadores que están hablando de cómo me vas a matar la mini mejor, si venís por acá o por el otro lado? Y lo hablan y como que casi llegan a la decisión juntos de cómo tener que posicionar las minis para que le vaya mejor, porque ese es el espíritu que tienen los jugadores de Infinity. Para mí son todas personas increíbles como a nivel de persona en general y también son extremadamente inteligentes, casi todos, y eso es algo que ves por todos lados. Las personas que juegan a nuestros juegos de Corvus, nunca he conocido a un jugador de Infinity o de Warcraft que diga, esta persona la verdad no me parece muy inteligente. Nunca me pasó. También es una dificultad a nivel de tentar de hablar con estas personas continuamente, porque siempre tienes que estar a este nivel muy alto hablando con ellos. Entonces, sí, yo pienso que es la mejor comunidad de juegos en el mundo en ese momento. Más chiquita que otras, pero a la mejor. Bueno, es un buen eslogan, ¿no? Tener la mejor comunidad me parece un eslogan muy vendible, además. Muy potente. Y de aquí a final de año, ¿qué podemos esperar de Corvus? Como tenemos ahora los lanzamientos, ahora 2 semanas está Gen Con, sí, que también es un mercado en el que cuando vimos las novedades ayer ya teníamos en la cabeza los huecos de las cosas que sabemos que tendrían que estar allí y que veremos en Gen Con. Entonces, ¿pero qué podemos esperar de decir? Mira, pues vamos a coger y vamos a reventarlo con esto y con esto, de cosas que nosotros ya más o menos sepamos. Bueno, en Gen Con específicamente ya Postria dijo lo que estábamos reservando, que es el Rock Troll. Ahí lo vamos a mostrar en toda su gloria, seguro. Un par de cositas más que no hay para que las personas que vayan a Gen Con estén preparadas. Sí. Pero bueno, para el final del año ya anunciamos, como te dije, Next Wave, pero para el año que viene tengan en cuenta que es el 25th anniversary. Yes. Pero es el vigente... No. 25º. Eso, 25º aniversario de Corvus. Y claro, este año es el 20 de Infinity. Sí, porque además nos han confirmado en estas diferentes entrevistas que para primavera Moonhaven de Warcrow, pero también el 2026 bueno, esa te la has tirado un poco. No, a mí me la ha confirmado. Entonces luego tenemos Exadom, la segunda edición de Aristella, que puede entrar en el mercado de manera muy potente porque las miniaturas son muy chulas y se ha hecho más rápido y más dinámico.
tendremos lanzamientos pues diferentes sectoriales y demás. Si nos dices que el año que viene es una potenciación de Infinity, tendremos pues caja chula de Infinity ya en verano, como tenemos cada 2 años o cada año. Estamos hablando de mucho producto. Bueno, tendremos el Remote Racers en Card Game, que en teoría igual Sí, es para que final de ahora- año sí. o principios del siguiente. Habrá un montón de No, producto. final de año. Final de año, ¿no? Sí, El sí, Card sí. Game, Antes de final de que es año. muy divertido. Lo hemos vuelto a jugar aquí. Recordemos que el creador es Ramón Pérez, que es de la comunidad. Y es un juegazo. Divertido. Es muy divertido. Me ha gustado. Sí, porque además es lo típico de jugar, el enjoy, pero a la vez el molestar al rival, ¿no? Cierto, que es lo más Es divertido. lo más divertido, sin ninguna duda, el ganar a tus amigos porque les has estado poniendo trabas. Entonces estamos hablando de que 2026 puede ser un año de mucho lanzamiento muy diferente de Sí. Corvus Belli. Va a ser un año, ya estamos programando cosas para todo el año. Eso es la primera vez que digo algo de este tipo a cualquier newspaper, press, etc. El año que viene va a ser muy interesante, eso te lo prometo al 100%. Pues va a estar muy bien, porque el año que viene, cuando hagamos el Interplanetario y podamos volver a hacer esta entrevista a Max, que espero que hacemos una recapitulación. esperemos que podamos hacer otra vez otra entrevista Sí. contigo, podemos hacer una vista atrás y ver todo lo que habrá sido este 2026. ¿Quieres añadir algo más, Amadón? Yo quería quizá ponerme un poquito más serio, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del trasfondo del juego, las historias del juego, la geopolítica del juego, y ahora que hablamos tanto de mercados, ahora vivimos en un momento un poquito inestable en el que los mercados dependen de cómo se levante el presidente americano ese día. Sí. A nivel de marketing, eso tiene que ser terrorífico. Sí, totalmente, por un lado. Por el otro lado, estamos en un momento también que el dólar americano, ya hubo como tanta inflación interna a Estados Unidos que salir a comer con tu pareja en Estados Unidos ahora fácilmente te cuesta 100, 120 dólares, 60, 50, 60 dólares por persona. Entonces, ya vender una caja de 130 euros no es tan difícil cuando tenés este tipo de mercado ahí. Ahora, los impuestos van a ser las cosas más difíciles, obviamente, pero seguramente, o por lo menos espero, que las cosas se van a calmar con impuestos adicionales, etc. Y vamos a seguir viendo que el mercado yankee crezca. Estamos prediciendo totalmente que crezca por lo que vemos con nuestros números. Entonces, del otro lado no tengo miedo porque por todo lo que hablamos, el empuje de la IP, las acciones que vamos haciendo. Una cosa que no dije tampoco por ningún otro lado es que vamos a hacer un refresco total del programa de Workhorse. Entonces, va a haber varios factores que hacen que sea mucho más fácil entrar, penetrar, hacer crecer el mercado más en Estados Unidos que antes. Porque el mercado estadounidense ahora mismo es el mejor para Corvus Belli, ¿no? El Sí, que más vende. Es el número uno. Es el número uno, lejos. Pero también estamos muy interesados en crecer los mercados locales, español, y también penetrar en otros países europeos, o por lo menos crecer el fanbase que tenemos, que ya está establecido en los mercados europeos, porque tenemos ya varios workhorses acá en Europa, en ciudades interesantes donde hacerlo. Solamente hay que aprovechar de este foothold, no sé cómo se dice eso en español, como este hueco donde ya estamos. Entonces, a mí me parece que el 2026 es el relanzamiento de Usarianna. De la parte de los americanos, es que es el momentazo con el soldado, ¿cómo se llama? Desconocido, ¿no? El Ranger. El Ranger desconocido. Tú vete ahorrando para lo que pueda pasar. Ya sabéis que al final caemos todos, ¿eh? Y decimos, no, esto no, y al final miniaturones y al pozo todos. Max, por mi parte, muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros y darnos esta información y darte a conocer y poder... Gracias a estar con ustedes. nosotros. Sí, le hemos robado casi 30 minutos. Y además, para alguien de su posición debe ser difícil, porque yo sé cosas y tengo unos tiempos y a ver que no se me escape nada. Y estoy aguantando a estos dos y no les puedo decir absolutamente nada. Hay muchas cosas más que le quiero contar, pero sí, van a tener que esperar. Bueno, las podremos discutir el año que viene, visto en perspectiva.
con todo lo que habrá pasado y lo que ahora hemos visto. Pues ¿Vale? sí. Muchísimas gracias, Max. Muchas Gracias a ustedes. Gracias. Volvemos a Lomadón Arena. Sí, señores, hemos vuelto a Lomadón Arena. ¿Y qué es esto? Pues el Aristella de entonces, que ahora viene a llamarse Infinity Exadome Legends. ¿Qué es? Pues lo mismo de un poco lo mismo, ¿no? ¿O qué va a ser esto? Aristella No sé, yo he visto que te has 2.0. lanzado y he dicho, no, que siga, que siga. Que Ah, vale. que sí. siga, que va bien, ¿no? Iba ¿Dónde bien. tengo que presentarlo? Iba bien, la verdad, iba bastante bien. Bueno, bueno, dicho esto, aquí el encargado de hablar de ello, porque es el que más ha jugado a Aristella, es el tío Manu. Bueno, Entonces, pero, ¿quieres saber por qué se llama así ahora? no. Pues que te den por culo. Exadón, ¿por qué? Porque tiene No, las porque- casillas son Porque los americanos no saben pronunciar Aristella. Oh my god. Bueno, total. Como bien ha dicho Caneda, se anunció durante el Interplanetario, fue la primera charla. El relanzamiento / segunda edición / remake, remaster, cosa de Aristella con el nuevo nombre de Infinity Exadome Legends, que como bien ha dicho Madón, por lo que sabemos, el cambio de nombre viene de que, por lo visto, en Yanquilandia se hacían un poco de lío con el nombre y no sabían escribirlo, no sabían buscarlo. Entonces han dicho, bueno, pues este nombre. ¿Eso es información pública o no lo dijeron? Pues no sé, pero lo acabamos de resultar. Pues, Yo juraría que lo hice en la entrevista, no sé si V. Vale. Y si no, pues lo digo yo ahora mismo O la de Boston, no me en, acuerdo. riguroso directo. Entonces, pues nada, pues la gente que, pues como he dicho, le damos muchísimo al juego, pues la verdad es que estamos ilusionados, tenemos ganas. Aquí yo creo que Corvus tuvo una pequeña cagadita, pero bueno, es lo que toca. Que es que dijeron, vuelve Aristella, Exadome Legends, segunda edición, emoción, hiper, nervios, novedad. Saldrá en algún momento del año que viene. Y claro, ahí matas bastante, yo creo, pero bueno. Porque claro, Sobre todo cuando parece que ya está todo producido. no, a ver, Al menos aquí las imágenes. lo que es la parte de diseño está todo, parece que está toda hecha. A ver, sí. Entiendo que lo que falta es toda la parte de producción. Y para no pillarse, y como eso lo tienen que producir fuera, pues para no pillarse los dedos están. Entiendo que es una nueva edición, algo de cambio de reglas. Vale, estamos viendo ahora lo que va a ser la caja básica, que de la caja básica anterior puedes mantener, que era, Manu, el tablero, ¿verdad? Y las caretas. Vale. Pues eso. Todo lo demás Y, es cua- y- nuevo. y cuatro de las miniaturas. Los dados son nuevos, sí, pero no, Bueno, las nuevas- pero no las cartas, así que... Vienen 4 miniaturas, pero entiendo que aunque No, sea lo mismo. No, a ver, vienen 8, pero comparten 4 con la caja anterior. Eso es. Esta caja vale. vienen 8 personajes, igual que venía en la caja básica Ah, anterior. vale, como veo. 4 son Ah, vale. personajes que ya conocíamos anteriormente y 4 son personajes nuevos. No te preocupes porque ahora vamos a dar un Ahora- repaso. ahora vamos Sí, 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 a los sí, he personajes. visto anteriormente. Pues comentaron eso, que es una edición es una edición bastante continuista. En general, el cambio el juego es prácticamente el mismo. Luego me parece correcto porque el juego era bueno. Además, son equipos de 4 miniaturas, por lo que puedo Eso intuir por los huecos. Vale, en el sí. Intel, para que os hagáis una idea, había demos y quien ya sabía jugar, y fue en plan, quiero probar esto. Se pusieron a jugar. Y jugar una pero- partida completa perfectamente porque había 2 cambios en los estados que los tienes en la carta, los cambios en las habilidades pues para mejorar según qué personajes, empeorar algunos que estaban un poco demasiado potentes y tal. Y el juego está ahí. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso yo creo que es bueno porque el juego que teníamos era muy Funcionaba. O sea, el anterior El juego, funcionó. el juego era bueno. No, Pero- no supieron venderlo o no. Vale. pero el juego era muy bueno. Vale, lo vamos viendo ahora. Creo que no sé si en la charla lo comentaron en plan, bueno, vamos a ver. ¿El qué? O, Tarda, o en la entrevista a Max que habéis Y si no, pues escuchado, ¿puede ser? ¿qué vas a comentar? Cuéntalo. No, lo de que van a intentar buscar canales alternativos que no sean tiendas de miniaturas. Sí, va a Que intentar. sean tiendas de juegos de mesa. Van a sacar Hombre, ya es que- esta vez de verdad. Al final esto no deja de ser más un juego de mesa que otra cosa. Y el hecho de salir con una miniatura monopose, premontada ya en la pena y con todo, que lo único que tienes que hacer es sacarla y ponerla para jugar, es orientado a intentar entrar a un público nuevo que no quiere saber nada ni de montar ni de pintar miniaturas, pero claro, ese público se tiene que enterar de que el producto existe. Claro, claro, claro. Si no, pues no Pero hay me nada. refiero, bueno, esto es porque viene de una marca de miniaturas, de Infinity, tal. Si Ujú. no, esto lo saca cualquier otra marca con unos cartoncitos Sí, y con y ya los está. dibujitos y al final es eso, es un Claro, juego sí, de Pero mesa. porque es que, claro, el problema es ese, que la primera edición se sacó como De- orientado a la gente que compraba miniaturas y no, era No. el público. Claro, se es que ese sacó es el orientado tema, a yo la creo gente que- nueva, pero por canales de miniaturas. Sí, vamos, que no era Lo que sí molaría es que estos mismos personajes que salen aquí pudieran tener un... Versión chibi.
No, bueno, Bueno, eso sí, siempre. Ese eso va siempre. a apoyar ese va a Vale. apoyar Zarpó, pero hubiese No. sido muy bueno en su momento. Que tuviera su reporte, digamos, o su inclusión dentro del juego de Infinity. Porque luego lo hablaremos, pero A ver. a nivel de miniaturas me parecen que Hay tienen muchísima más personalidad. Muchísimos. que la de Más Infinity. o menos la mitad están dentro. A ver, de por un lado, Infinity. La mitad. por un lado tienes razón, porque realmente al ser un juego de personajes son diseños mucho más individuales, mucho más tal, Exacto. que te da juego a hacer pues mucha, Eso, mucha que tenga más caracterización con este. personalidad. Punto dos, de los 32 personajes que había en la lista ya anteriormente, mínimo 10 o 12 están en Infinity. Claro. Pero es que tiene que ser como algo. Ya, pero A ver, que sí, que entiendo que serán guerreros Incluso, tal, claro, solo para esto, que incluso no algunos van a que no ningún tienen mucho ejército. sentido. Pues, Gata, ¿qué pinta Gata en Infinity? Pues tampoco lo... Bueno, Que- la puedes meter en nómadas por ahí. A ver, de todas maneras, Es panoca, nosotros ¿Ah, es Panoca? de acontecimientos. de ¿no? acontecimiento, sí. Que nosotros siempre nos hemos quejado de que en Infinity hay demasiados personajes. Eso también es verdad. Hubo un momento en la final de tercera o principio de cuarta había una cantidad de personajes infame. O sea, podías hacer listas solo de personajes. Bueno, está, que Bueno. a quien le guste bien, pero no sé, a mí tampoco me llama mucho la atención. Por terminar un poquito la vuelta a esto, antes de dar un poquito de repaso a los personajes, comentar también que dijeron que las... Oye, venga, va, pum, pum. Las expansiones que irán sacando de este juego serán de 2 personajes en vez de 4, como las que fueron sacando en la segunda tanda de Aristella, y que irían todas las cajas con un personaje ya conocido, pues igual que estos, reeditados, actualizados y tal, y un personaje nuevo. Vale, bueno, lo mismo ni lo Sí. sabéis. Para gente que ya tenía el. Ya, Sí, las ahí está cartas, ya. ¿no? Es lo que ha dicho Exacto. es lo que ha dicho Magon. Esto al fin y al cabo es un producto nuevo. Pero pueden sacar un pack de A ver, cartas. es la pregunta más Claro, es la repetida. pregunta más repetida. Entonces, Hombre, al final hay que No, no. también echarle un cable a aquellos jugadores que empezaron con. te entiendo y tiene cierto sentido, pero te cambian lo que es la carta de perfil de personaje. Te cambian las 4 tácticas de personaje. Te cambian el mazo general. Te cambian los contadores. Te cambian los dados. Entonces, si lo único que puedes utilizar es la escaleta, el tablero y 4 de las miniaturas, vale, le quitas eso al producto y te vende todo lo demás. ¿Te iba a bajar tanto el precio? ¿Les compensa hacer eso o no? No, si yo no te hablo de la caja básica. Pero es que necesitas prácticamente todo de la caja básica. dice un par de. No, un si par la de- caja básica, vale. Yo te digo, a partir de ahí, habrá ahí personajes que no vienen en la caja básica. Sí. ¿Vale? Entonces, esos personajes Irán- que se han, vale, se han vale. sacado Claro. a Claro, posteriori un de la caja mazo base. de cartas de personajes. No, antiguos. vaya, ya te Exacto, entiendo. sí. En Pues eso, principio, fue la pregunta más repetida. Dijeron que en en principio, principio no no, está planteado. que lo iban a estudiar, pero yo creo que es un decir. Yo que creo no, que en pero- otros No, porque juegos además, sí se han hecho A ver, algo así. al fin y al cabo, como el juego es muy continuista, si tú lo quieres jugar en una partida casual, lo puedes seguir jugando igualmente. A ver, también Ya, te- pero al final. Y, bueno, y que luego, al final, pues eso, la primera expansión que salga del juego, que saldrá, me lo estoy inventando, ¿vale? Esto no es información que yo tenga. Bola 8, por decir algo, y personaje nuevo número 5. Si Bola 8 va a venir con una mini nueva, un perfil nuevo y 4 cartas nuevas. eso es guay. A ver, si es mini nueva, A guay. ver, también Sí, te sí, digo, es que va a ser así. ¿Sabes? Bueno. en la web en la web del Hexagon Legends van a subir las cartas. O sea, las de estos 8 personajes ya están subidas. Es cuestión de que hagas Bueno. guardar imagen e imprimírtela. Bueno, Ya también. está, no va a tener más misterio que ese. Ya, vale. O sea, que a lo mejor no te venden el pack de cartas, pero nada te impide imprimírtelo tú. Ya. Sí, bueno, a ver, al final pues, Corvus en ese sentido siempre ha mirado también por A ver, el de jugador y de- dar las reglas, dar todo esto. De o sea que- momento estos 8 personajes. pues mira. Y no sé, imagino que el Y resto luego también, habrá que pero- ver, pues eso, porque no es lo mismo 2025 que 2016 que salió el juego originalmente, si no recuerdo mal. Pero si esta caja sale al mismo precio que la otra, pues joder, si estos son 60 euros, cuando hemos visto que antes la caja de Tremoyoga Infinity eran 40 y tantos, Hombre, yo imagino que. sí, que a lo mejor sube un poquito, que a lo mejor son 70. 80. 80. Tal y como ha Sí, a salido- nivel de juegos de estos así. Que tal y como ha subido todo. Sí. Es una mierda. Habrá pero- que ir viendo. ¿Pero las mini vienen en metal o son No, del.? Las minis vendrán en plástico, Allí en en el el interplanetario, Inter estaban, además nos las enseñó Max al principio, que luego. Era yo no una las pude ver versión todas. de resina, de En impresora. plan, en Una plan impresora, por aquí, cierto, muy buena. claro, en plan, para que las podáis ver aquí, pero no va a ser el producto final. Luego alguno dijo, sí, porque van a ser Siocas, puto Fari. No, si no lo sabes, no hables. No, serán seguramente pues el Un plástico chino igual plástico que bueno. No, plástico chino no el. O sea, no el el superbueno. Unicul, pero uno bueno. No,
el mismo planteamiento que han ido diciendo, pero lo que pasa es que han mejorado la comunicación con la producción china y ha mejorado mucho la calidad de las cosas. O sea, lo primero que sacaron de Aristella comparado con el Dungeon Crawler de Warcraft, por ejemplo, que es el último que han sacado de esa producción, O con la tercera o la cuarta expansión de la historia. cambia sin más. muchísimo y es una mejora bastante notable. Bueno, cuando tengamos algo en mano Sí, físico, pues podremos el hablar año que viene en más algún momento, específico. Vale, no hay fecha entonces, hemos dicho No, anteriormente, año que que viene, todavía es lo que te vino a vos. 2026. Perfecto. Pero 2026, pues Pues mira, puede ser. empezamos con la Minis Maximus. Estas son las mini que vienen incluidas en Eso es. las 8. El concept, mira qué guapo está. Desde que se ha casado con el tío aquel, se ha puesto un guapo. ¿Eso es de trasfondo? Sí, está en Enson, que el evento más comentado de la esfera en los últimos años es la boda La boda de Maximus. de Maximus con otro deportista profesional Ujú. de un deporte que no existe hoy en día. Pero es en plan, "Buah, sí, aquí, todo el mundo, todo el que era alguien invitado a la boda. La boda del siglo. Retransmitida en toda la esfera, no había los nómadas, los panocos, los yuchinos, todos ahí mirando, porque es el puto héroe de la En boda. plan, el Sálvame, pero en Sí, sí. Infinity, ¿no? Sí, sí. Pues está bien. Y la mini. La mini es. Bueno, Tendría que mirarlas mano a mano, pero yo diría que es muy, muy, muy similar al diseño de la mini Infinity. fíjate, yo le hubiera echado el Mm. tronco un poco más para adelante, como inclinado, como tiene ahí el concept, ¿sabes? Y hubiera molado más. Sí, porque la mini está parando un golpe y el concepto Entonces está estaba pegando la el hostia. golpe. Pues sí, la verdad que le hubiera cambiado el giro del ¿Sabes lo que tronco. pasa? Que No, la hombrera izquierda es- es de Marine Espacial. Y O sea, gigante. el escudo cambia, lo que es la armadura es igual. Es exactamente el mismo diseño que el de Infinity. Ujú. Sí, la verdad es que sí, es la armadura de Aleph esta. A mí no es la mini que me guste, pero yo No. qué sé, ahí está. A mí, os digo una cosa, a Ay, mí también te desde digo nunca que me ha está- que gustado, está- ¿eh? estamos De a- todas las minis que han sacado de esto, de Aristella, de ahora Exadon, es de las que menos me llama la atención y la he pintado, ¿eh? Y no me llama, es que no. También te digo que esto tiene que ser en plástico monopose y la Sí, pose tiene ciertas puede limitaciones. ser limitada. O sea, Bueno, ojo, Sí, que sí, ahora pero- vemos otras minis que bueno, sí. tienen muchísimo curro de pose. Y podríamos hablar de que este es como un poco el icono De Aristella, sí, Aristella, sí, lo que me ¿verdad? ha dicho, sí es como la cara. Sí, ¿verdad? Porque además este en trasfondo ha sido campeón de Aristella no sé cuántas veces. Es como pues. Bueno, ahora Cristiano Ronaldo ya está un poco de bajona, pero lo que fue en ese momento Cristiano Ronaldo, ¿no? El icono del fútbol, pues esto es el icono de Aristella. Ya. Muy bien, pues Sí, vamos a el pasar de perfil. máximos. Tenemos el perfil, que pues eso, para los que conocéis el juego de antes, podéis mirarlo y decir, es que es Vale. Pregunta. primo hermano del anterior. ¿Sacan en español y en Sí, inglés? Sí, a ver, Sí, he ¿no? puesto en la web ya están en español. Lo que pasa es que estas son las imágenes que tenemos porque estas me las ha pasado Manu. El Discord de los Warcore. Es Claro. porque yo se las pedí a Connie y Connie me ha ignorado. Connie, no sé si me escuchas. Que para el que no conozca el juego, vamos a comentar, los iconos de la izquierda son vidas, la iniciativa de la jaleta, ¿no? Si Sí. no recuerdo mal. El icono del rayo es la energía que tiene Sí. disponible. El pie es las casillas que mueve. El ¿no? punto de movimiento, sí. El hombrecillo corriendo es el destrabarse. Sí. ¿El puño qué es? Agarrar a la gente que se está destrabando. Vale. Y los 3 hexágonos son la defensa. Correcto. Y luego a la derecha, pues, lo colorado. O sea, el texto con fondo rojo es un ataque. Y el texto con fondo naranja son Pasivas. habilidades que tiene siempre. Y luego abajo están los cambios, que no sé si se van a conocer en juegos de juego, pero son dados especiales y con símbolos y tú puedes hacer cambios. Sí, pues eso, si habéis jugado a este y habéis jugado a Máximos, decís, joder, es que se parece mucho, pero con un par de mejoras que dices, joder, esto le da mucha vida. ¿Cuáles son? ¿Tú qué te lo sabes? Joder, no me sale ahora mismo, no me acuerdo del nombre original, pero el Relentless, la habilidad de cuando atacan a un aliado, antes lo que hacía era, si atacan a un aliado, puedes dar un pasito. Ahora, si atacan a un aliado, te teletransportas al lado de ese aliado. Con lo cual ganas muchísimo movimiento, aparte de evitar el daño a ese aliado. Eso cuando queráis, Hostia, cuando es- salga, es bueno. hacemos un vídeo de iniciación para YouTube. Guay. Hombre, yo espero que eso lo haga el propio Corbus. También debería, pero Sí, bueno. bueno, pero nosotros tenemos Bueno, nuestro canal de ¿Qué prensa. más tenemos? Tampoco nos vamos a meter ahora con detalle en todos los perfiles porque no es evidente. Tenemos a Hexer, un personaje favorito de los fans y favorito mío.
Hay gente que dice, joder, Ay, quiero Me da- ver la antigua. eso te iba a decir, hay, Es que gen- creo hay que la gente que antigua da un mola poco de más, ¿no? mini. La antigua era la mejor mini de su caja Sí. y de la mejor de Estella. Pero esta me parece igualmente muy, muy buena mini. Es igual, es un diseño, le han dado un báculo para tirar un poquito más con esa estética de bruja Ajá. que siempre ha tenido. Y me parece una mini muy chula, muy bonita. Implacable, por cierto, la cosa esa. Vale, sí. Pues eso, no sé, me parece una mini muy chula. Lo que dice Caneda, quizás de la que menos mejora respecto a su mini anterior, pero porque es que la mini anterior era muy, muy, muy bonita. También te digo que la mejor mini de Exer es la de la bruja, de metal. la skin de bruja. Sí. También es muy chula. Que pega que te cagas en los vástagos de Sí. Yaldabaoth. Pero vamos, que flipas. Tenemos también el perfil que igual veis muy, muy similar, con algún pequeño cambio. Aquí veis las habilidades en azul, eso es que no hacen daño, si no me equivoco, ¿no? Son acciones, no ataques. O sea, las puedes hacer sobre enemigos, pero no les O sobre aliados, o sobre objetos, sobre cosas. pero claro, no les vas a generar. No tienen defensa porque no es un ataque. Igual, Exer está prácticamente igual, pero porque es que no necesitaba cambiar tampoco. ¿Para qué? Si es que era uno de los mejores personajes del juego. Sí, esa es la que dice. La de arriba es la skin que dice, Ajá. y la de abajo era la que venía en la caja básica. Bueno, pero el skin es brutal. La skin mola un montón. Mola muchísimo, sí. Y es que la de la caja básica también. Es No, la que caja básica era la era, mejor mini de era- la caja. era un pino. La mejor mini de la caja básica y, Es de la Sí, mejor esa- la mejor juego. esa Es guay, que sí. la veías y tú decías, eso es una nómada. Por eso digo Sí, que yo creo que aquí no te creas que. es la que menos mejora, pero porque era la que menos margen de mejora tenía, porque el diseño anterior era muy, muy bueno. Oye, puedes seguir el mismo concepto, tío. Pero han quitado Sí, pero ahí también, el rollo este que el de las mangas. Sí, las mangas le esas quedaba le molaba un guay. montón. También están jugando con que esto también han aprovechado para mover la ambientación. La Aristella original estaba ambientado 10-15 años antes del presente de Infinity. Han dicho que este ya va a la par. Ujú. En Infinity estamos en el año X, pues Aristella también está en ese mismo año. Ahora mismo. Perdón. Infinity Gesadon Legends. ¿Cuánto hace de la salida de Aristella? Pues me lo estoy hablando de memoria, pero juraría que salió a finales de 2016. 2016. Que hace bastante ya. Diseño 3D, ahí cómo andaba. Sí, eso ya era- estaba, eso era- ¿no? eso era todo 3D. Vale. ¿Sabes lo que la falla está un poquito quizá en el rayo? Es que, Si tú le quitas el rayo, yo creo que mejora la mini, ¿eh? aparte es un rayo muy grotesco, ¿no? Sí, Muy sí, guapo. pero pero porque son, tiene esos que son ser en limitaciones plástico como de- pose, esos claro. son limitaciones de material. Ya. Pero bueno, que Sí, está guay. mola, no es la mejor de la caja, pero mola. Bueno, en movidas de estas no vamos a hablar. No, tampoco en la este materia, ya he podcast. comentado que es el especial. Gata me parece. Brutal. Esto sí, esto sí. Ahora, una cosa que quiero comentar es la discrepancia Sí, aquí eso lo quería comentar también. entre concept y mini, porque los concepts son totalmente manga y las mini son más normales. No, más que el cambio de estilo, el problema es, como ya he comentado hace un momento, se supone que esta lista ya ha avanzado, ha pasado tiempo. Entonces, y esto se ve muy bien en la miniatura de Gata. La Gata de la historia original, pues era una chavala. Es una preadolescente, man, o de 15 años, o por mucho. a lo mejor 16, 17, pero una niña. Y esta mini se ve, vale, esto ya ha crecido, esto ya es una mujer adulta, tal. Sin embargo, El concept es de niña. el dibujito es una loli. Sí. Parece que tiene 10 años ahí. Es el típico dragón de 1000 años con cuerpo de niña de 13. Claro. Entonces, me gusta muchísimo, muchísimo la mini, aparte de por la pose, que me parece súper chula, me parece muy dinámica, porque creo que representa muy bien eso. Esta persona ha pasado el tiempo, ha crecido, es una versión más adulta de Gata. Ya es una mujer. No sé, me gusta mucho. Sí, mola mucho. Y además es que la chaqueta ahí todo. Sí, la anchota chaqueta ahí, aire. tal, Por eso digo sí. que con algunas minis, con la restricción de material, han hecho cosas muy chulas como esta. Esta me parece Sí, esta ha ganado mucho con respecto de a la vieja, otra. la mejor renovación. Seguramente. Sí, ahora vamos viendo. Y que todas sacaron una. ¿Cómo la llama? Skin de Sí, estas, de todas las de todas no, pero de la mayoría del core sí. La gata pirata. La filibusteira. Mola. Esa la comentamos. Esa molan. Vale. Y Bueno, Tenemos el perfil. perfil que una vez más es muy muy similar al anterior porque es que era un personaje que funciona perfectamente. sí, pero aquí lo que podemos ver, mira, esta me la sé yo, que ahora la iniciativa llega hasta 9 y que es la que tiene gata, porque antes llegaba hasta 7. Hasta 7, que era, Me es parece uno de los cambios que va a haber en el juego, que Me parece una rayada. el ¿verdad? el rango de iniciativas va a ampliar. Antes iba entre mínimo 3 y máximo 7. Ahora vemos que por lo menos el máximo está en 9. Y terminamos con los personajes que vuelven con Miyamoto Musashi. Que esto, Bueno. que esto comentaron que era una recreación de la Claro, recreación, ¿no? esto mola. Dieron un poquito la explicación.
Claro, para los que tenéis claro el trasfondo, Musashi era pues un campeón de Aristella, pero que en un momento dado dijo, oye, ¿qué coño hago yo aquí? Que yo no estoy para esto. Y se pira, se escapa, se vuelve un renegado y se va a vivir la vida de mercenario por ahí. Pero claro, debió llegar algún productor ejecutivo de Aristella y dijo, oye, que nos hemos quedado sin la estrella y este pavo nos daba dinero. Coge una copia de seguridad, saca otro muñeco, aunque no sea exactamente igual, que no vamos a perder esa fuente de ingresos. Y esto es, pues eso, una versión, una copia de seguridad del Musashi que han hecho para Aristella, mientras ese Musashi que se fue sigue por ahí haciendo trabajo de mercenario. Con lo cual este acabará yéndose otra vez, habrá dos Musashis, así podemos usar la caja con los dos Claro, Musashis. enlace de Musashi. Y Por lo cual, eso, ahora mismo, si esto acaba siendo así, que parece que sí, canónicamente hay dos copias de Musashi coexistiendo en el universo de Infinity. Y en este sí hay cabezón. Y en este cabezón, que Hay chibi. y como veis, la pues, mini me parece chibi bastante molona. chula. la mini mola. Y Bueno, el concept tiene 20 años menos que la mini. Sí, pero esto tiene sentido. Esto tiene más sentido porque no es el mismo Musashi. Sí, pero yo qué sé. O sea, que este Musashi parezca más joven que el anterior puede No. cuadrar porque no es el mismo Musashi. No, lo parece el concept. La mini es de un señor de Sí. 50 años bien entrados, ¿eh? Sí. A mí la mini me parece basicota. A ver, Tampoco no es una locura. es una cosa que pero en la está personalidad que estábamos hablando de tal, pero bueno. Y el perfil Que- pues sigue siendo una puta mala. No, el bestia. perfil es uno de los que más cambios ha sufrido. También es verdad que Musashi era un personaje que hacía demasiadas cosas demasiado bien. Ahora le han medio un poquito de baja de nivel, pero aún así me parece muy interesante. Pero te mete unas hostias como panes, ¿eh? Eso es, han potenciado su faceta de pegón a cambio de reducir algunas cosas, que también pues, Ujú. centran un poquito más a la O sea, persona. porque tiene un ataque que. Dale para atrás. Tiene un ataque que. Sí, sí, que te mete ese ataque y luego el otro gratis. Sí, y luego, no, o te puede pegar lo que soy hacia antes. Ahora te puede pegar sin necesidad de cambio, sin necesidad de azar, dos veces el mismo ataque, porque cuesta dos. Te Que puede sí, que es pegar, verdad. pegar. Que es. Joder, es verdad. Que es colorado naranja. Sí, Bueno, continuamos con lo de las reglas que. sí. Y empezamos con los personajes nuevos. Big Box. Big Box. Este es de O12, por cierto. Claro, según esto me trasfondo. hace gracia. Dicen, de O12, ¿qué significa ser de O12? Porque O12 no es una nación. Coño, pero 12 tiene un departamento de marketing. Esto es un fulano que va con sonido. Ujú. O sea, te tira, ataca con sonido. Esto, Por eso es beatbox y por eso lleva altavoces por todas partes. aprovechando, vamos a volver Y una careta. al meme clásico. Esto es Lucio del Overwatch. No juega al Overwatch, así que no Ya, sé. pues eso, hay un pavo que es un DJ y que tiene una pistola de sonido. Que dale para atrás, Jared. O sea, quítale zoom. Que la careta. O sea, yo entiendo por qué la han hecho, porque. Claro, en teoría es una pantalla. que No, va- me refiero Que va cambiando. sí. que molaría más. que- Lo hubieran dejado totalmente negra para que Plana la gente y que hubiera. la- Claro, Sí, a sí. eso iba. Que claro, como está hecha tiene que estar hecha en plástico y tiene que es muy vasto. Muy vasto los huecos que tiene. A Sí. ver, si te quieres flipar, no tiene pinta ver, de ser sí, con un muy, poquito muy de complicado masilla- rellenarla y dejarla plana y luego te haces tú lo que quieras. Claro, pero o sea, es una queja. Ya, pero ya es algo que tienes que hacer tú. Ujú. Y el concepto es mucho más azul. Sí. Sí, me gusta más el azul más brillante, más eléctrico del dibujo que el que han conseguido. Sí, en porque si te fijas, los altavoces en el concept son como dados, Ujú. son cubos, y los otros son círculos. O sea, son. Pero a mí me gusta la mini, ¿eh? Me parece un concepto chulo. A mí es A quizá mí la que confuso. la que menos me llama de los nuevos. Y el perfil canela, pues. El perfil, pues es un perfil con un poquito de habilidad de apoyo, pero sobre todo es un DPS. Me da la sensación de que es un poco la sustitución que pega bien, vamos. de Wild Bill, de bicho pegón a distancia. De 2 a 5, no está mal. Wild Bill llegaba pues, Ah, a 5, ¿no? O sea, 6, pero vamos, no te metía esta. la verdad, Tiene no. el concept de la mano. Sí. Tiene algo que no tienen. No, es correcto. Y hubiera estado guay para compensar un poco. ¿Sabéis lo que digo? Sí, sí. Esto. Eso lo tiene la mano derecha. Sí, No, no es el arma, ¿no? Yo creo que eso se arma y luego la otra tiene una No. especie de tabla de DJ o algo ahí. Dale para atrás, para el concepto. Ah, A sí, ver. no, sí lo tiene. Eso es lo que llevan colgando en el. O sea, Esto es esto, dices. lo, Esto que de tiene, aquí. lo que tiene la mano derecha del concept es eso que tiene ahí colgandero y lo que tiene la mano izquierda es la pistola sónica. Esa rara que sí es verdad que es Pero no distinta. tiene nada que ver. Es distinta en el dibujo con este, pero entiendo que es la misma cosa. Pues igual que los Pero- altavoces son en vez de cubos son. Vale, esferas. sí, en la pistola sí.
pero no sé. Sí, La han que cambiado de mano, también es lo, confuso. lo que tiene el concepto de la derecha es la mesa de mezclas. Ujú. Sí, puede ser. Sí, pero que luego, si te fijas, la lleva colgando ahí Sí, sí. la cinturilla. Sí, pero no se ve apenas. Bueno. Habría que ver. Bueno, pues vale. Perdona. Nada. Y eso, que pues pega y estunea. ¿Qué más tenemos? Siguiente. Bueno, Tenemos Oh, Aubake. buah. Me flipa esta señora. Pero Es mira el concepto. Sí, Flipas. sí. La pose. Todo. Y luego la ves y es ahí, un semblante A ver, la mini es bastante más estética que el este. más tranquilita. No me. La mini no es lo mismo, tío. Parece que tiene mucho más cuerpo que en el concept. A ver, siempre pasa lo mismo. Siempre me pasa con los concepts. Los concepts o los dibujitos que hace esta gente me parecen brutales. No, aquí sí. La idea me parece totalmente brutal. Pero luego el cómo lo llevan a cabo a la miniatura, Que, por entiendo cierto, que al final es una miniatura, tiene que estar compensada para que se. Pero no sé, no lo me hemos comentado, cuadra. pero para estos concepts, bueno, estos dibujos de estas ilustraciones de las cartas del core, Ah, sí, buenísimo. volvieron a conseguir a Kenny Ruiz, Ujú. Ese Que- es el de los mangas, ¿no? el El de los mangas, y es el mangas. que hizo las ilustraciones originales de los personajes de Aristella. Ajá. Porque por lo visto le gusta mucho el proyecto de Aristella y ha dicho, pues sí. Y le apetecía porque volver. está ultra cotizado ahora mismo. Ajá. Haciendo cómics de Star Wars. Sí, es un tío, ¿sabes? que ya O sea, tiene un caché importante y que han dicho, pues han conseguido Y pues la fulana esta es la contrapartida de Maximus. bueno, o sea, que sí, Más o menos, sí. De volviendo- modo tanque, digamos. De Claro, modo es un gente- tanque De los dos equipos, sería la sustitución de Bola 8, quizás, con muchas comillas, ¿no? Pero ahí está. sí, una. La única pega que le puedo poner, o sea, porque sí es verdad la cosa que dices tú, pero, y entiendo que es por un tema de materiales, pero de los cuernos, que los cuernos son mucho más pequeños en la mini que en el concept, pero entiendo que eso es por un tema de que Sí, que sí, se no, pueden si partir los y hacían tal. más pequeño y tal, no les salía bien con el material. Y los cuernos es porque está basado en un Oni, de estos, un demonio japonés. Es un Oni, efectivamente. Sí, de hecho los cuernos están pegados al pelo, o sea Sí, que sí. tampoco es una Claro, cosa. porque entiendo, Claro, que, esto- entiendo que si lo separaban un poquito, pues le fallaba el material o lo que sea. El molde quizá, Vamos. o que es más frágil y no está No sé, complicado. me gusta mucho el concepto de esta señora Sí. y lo que se ha visto del perfil me parece una mala bestia, la verdad. Ujú. La pasiva esta de presencia intimidante me parece buenísima. No sé, habrá que ver cuando salga el juego y cuando se pueda probar un poquito más, pero tengo muchas ganas de jugar a esta. Ah, sí, cuando te acercas te pega un palo en la cabeza y te dice quédate quieto. Sí, claro, o sea, te agarra, pero en vez de agarrarte en solo un contacto, te agarra a distancia 1-2. Pero distancia 1-2 significa que si tú la pones en una zona de anotación en el medio, no puedes entrar en la zona de anotación si esta señora no te deja. Pero agarra con azul, No ¿no? agarra espectacular, pero oye, ya tienes que tirar. Mm. Pasamos a Afara. Este es un personaje inspirado en los Jin, en los genios de la mitología arábica. Ujú. Este, no sé, me llama menos. Aquí sí que noto un montón lo que dices tú, la diferencia entre el concept y la mini, pero yo creo que es más el pintado. Yo creo que si en el pintado lo hubiesen forzado un poquito más esas luces, sí daba un poquito más de juego. Pero es que De todas el los- fuego en miniaturas es difícil, es complicadísimo de esculpir. Sí. Bueno, Sí, pero que me refiero que si le hubiesen dado esos brillos en los abdominales, en la cara y tal. Ya, Del pero, fuego. pero a lo mejor Ya. quedaba saturado. pero de todas maneras, ¿no fijáis que los concepts salen todos un poco más delgaditos, más esterilizados y luego a la hora de hacerlo en la figura les meten mucho cuerpo? Bueno, también, a ver. Es que, pues es. Me refiero. A ver, qué difícil- los concepts son estilo Kenny Ruiz y las minis son estilo Infinity. Sí. Ya está, es eso. Que Pero tenía que No ir un tienen poco por- a la par. a lo mejor no es tan fácil llevar. No, sí, El desde puto luego, dibujo de desde Kenny luego Ruiz. que no. Que, claro, es que. Es un genio del dibujo. Tú ponte a intentar sacar eso en una mini 3D y que te salga para plástico o monopose. Sí, está Hostias, claro. es que claro. Sí, idealmente si puedes sacar lo que está el concept, vamos, te saca la polla, pero es complicado. Pero no sé, yo creo que este tipo de. Pues eso, las estas de. ¿Qué es? ¿Viento, agua? ¿Qué es? Fuego. ¿Fuego blanco? ¿Es Sí, un aura fuego o azul. algo? Eso. Joder, que esto lo puedes sacar para engancharlo por aquí. Sí, ¿sabes? esta es la que Sin veo que ningún más. problema. Que luego a la hora de pintar, sí que es verdad que podían haberle hecho un LSD aquí azulito, tal, blanquito. Pues que se ha visto, Yo creo que tío, hubiese dado lo- bastante más vida.
Sí, yo creo que, a ver, que luego te pones a pintarla tú a tu manera y eso y le sacas más potencial si cabe, que está muy bien pintada, pero que, no sé. ¿Y el perfil de este fulanillo cómo es? Es un personaje. Ponnoslo, Canela. Voy en ello, estoy en ello. Este es una cosa que es una mezcla entre Batman y Vixie en cuanto. Mete veneno. Es como un segundo score, pero que además va metiendo venenos y tal. Este es lo que dices tú. Para hacer la contrapartida de personajes nuevos y personajes viejos, este sería un poco el otro scorer, por tanto la contrapartida de Gata. Sí, porque con iniciativa 8 y poquita vida. Ujú. Porque dentro de Aristea, ¿qué tipo de tropas hay? Pues como en cualquier Sí, MMO. pues de ese estilo. Pues, El tanque, el que hace daño, del- y el que cura sí, lo que pasa es que y tienes, el que hace cosas. aquí tienes el Vale. scorer, que es un bicho que se está centrado en correr, en mover, porque al final como es un juego de ir a X sitio y mantenerte ahí, pues un bicho que se pueda recorrer medio campo en una activación, pues te interesa. Y este pues parece que puede hacer cosas así. Ujú. ¿Que normalmente juegas con uno de cada o Según, depende, puedes no, ir muy lo- 4 tanques y a no, ver qué Con pasa? más ilusión, sí. La mayoría de, Bueno, es de veces factible. el formato que se usaba era llevas 8 muñecos, eliges 4. Ah, A ver, la partida. porque lo que dice Canela, era posible hacerlo. Sí. Si te apetecía, sí. Otra cosa que no sé si había 4 de cada de cada modelo. No, y luego al final, cuando vas sacando más personajes, pues sacas cosas ya. Hombre, a ver, Sacas cosas hay- mixtas, sacas ¿cuán- cosas, diseños distintos. ¿cuántos personajes has dicho que hay? 32. 32. Hombre, debe haber 4 mínimo de... Sí, pero que al final decías tanque puro, pues al final tanque puro, máximo. Había estaba dos. máximos. Vale. Y casi. Y, A lo y mejor Prisma. había otro que te aguantaba, no tanto, No, está- pero cerca. Pero estaba a la vez- Porque Prisma. bola 8, ¿dónde lo meterías? Es que Bola 8 es más. De golpear. Es más disrupción, es más parecido a Hexer. Ujú, de hacer cositas. ya. De estorbar, Vale. de dar por culo al rival. Bueno, ¿qué decís de este? ¿Ya lo tenéis chequeado Sí. o pasamos? Pasamos a uno de los diseños que más me gustan. Sí, yo ¿De creo los que este es el nuevos? triunfador y volvemos a lo mismo. Concept contra Mini, que los dos son espectaculares. La Mini es una señora normal, bueno, normal dentro de lo que cabe, la Mini es espectacular, es una mujer con alas que te está tirando, se llama tangerine, o sea, mandarina, te está tirando mandarinas. Pero es que el concept es una tía que es muy Harley Quinn, alguien que la ves y dices, me voy a meter ahí Pero, y me va a costar 3 años de terapia, pero yo ahí me meto, me meto. pero yo hubiera puesto Yo ahí lo noto cara. menos, La cara sí que la hubiera puesto más en plan lo que era, ¿sabes? Claro, es que el concept es... Es en Estoy plan. chaladísima. "Estoy aquí, Yo ahí la lo noto cara". menos que lo que dices, y también es verdad que es que hacer esa sonrisita a este tamaño que tiene que ser Sí. complicado. Sí, pero... Sí, A creo que ver, de la todas Mini es maneras- espectacular. Ojo, por cierto. Estamos centrando siempre lo mismo. Que y a no mí me me había gusta mucho comparar el Las concept con mandarinas las con ojitos. minis. No, no, no. Pero es que creo que deberíamos dejarlo porque creo que es una guerra perdida. Porque Lo que no había creo fijado que yo no tiene una cosa que ver con es otra. el puto loco que haya pintado esta mini el tatuaje de la pierna. Mete zoom, Mete zoom, mete Canela. zoom. Venga, voy para allá. Puedes usar la rueda de ratón. Ah, no, que no tiene rueda el puto Apple. Que eso es freehand. Un cuchillo atravesando una mandarina. Eso es freehand, Qué Eso genial. ojo, cuidado, No sé quién ha pintado eso, pero ojo, cuidado. Sí, está mejor pintado que las uñas. Pero la mandarina es un peluche. Sí, es un peluchito. Tiene cuerpo y todo. Sí. Ah, pues faltan mandarinas en esa Mini, ¿eh? No, tiene muchísimos detalles la pintura de esta mini. Sí. ¿Tenéis por ahí quién lo pinta? No lo sé. O- Esta no sé quién las habrá pintado. No tengo ni idea. Pues muy mala. Esto para el próximo podcast debe. Tiene hasta las uñas verdes. Sí, sí. Pintura y esculpido. A ver, si no lo pone Corvus, ¿cómo lo voy a saber yo? Pues búscalo, Habla con tus contactos. claro. Oye, somos prensa, queremos No, a saber. ver, habla tú que para eso eres Warco ahora. Bueno, ahora lo vamos a comentar luego. Que es una, Venga, que se pegan. no, pero... Bueno, y por, No, es para reírme de por mano. rematar un poco ya como Betty antes con él si quiere vengar. Por El rematar un poco perfil. la jugada, esta sería un poco la sustituta de Parvati. Es un perfil un poquito más de apoyo, de curar y tal. Pero pégame una hostia, ¿eh? Dos naranjas, un amarillo. Por lo que hacía Parvati. Y eso, y cura. Curar, escudar, que es un estado nuevo, que es que para prevenir daño. De mandarina con amor. Y ya está. No sé. Ah, Un perfil muy chulo. O sea, un diseño muy chulo. Y ahí tenéis foto de todos. De toda la foto banda. de grupo. A ver, mini preferida. Gata. Gato mandarina. ¿eh? Más uno. A la gata. Sí. Y después, y mandarina muy cerca, ¿eh? Y yo diría que el tercero, Beatboxer. Ah, me voy a Obaque. ¿Qué va, tío? Para ti, ¿cuál es el tercero? Obaque.
No digo Canela, tú O Vaque también. Sí. Sí. Sí, la Pues verdad nada. que sí. Pues ahora que hemos hablado de esto, vamos a... Ahora mi pregunta es, ¿en nuestros podcasts ¿Cómo le gusta tenemos que interrumpirme? hacer una sección ahora a partir de ahora de Bueno, a partir de ahora Extra Bomb Ya tuvimos. Legends? Ya- Punto 1 ya tuvimos. O sea, Dentro de un año y medio. Punto 2, como el juego sí, sale. cuando salga tenemos que meter pues ya veremos. En la Madonna Arena. Estás, como en arena. estás asumiendo que dentro de un año. O podemos hacer un podcast aparte de No, media horita. no da para tanto. Que sí, el día que se grabe el ¿Te, pues lo apartas. te gusta un montón hacer podcast? Diversificar. No, es para que la gente de Hexagon Arena no se tenga que comer el de Infinity. Hombre, si no tienes por qué ponerlo todo, después hay sección que te interese. Bueno, pero es que Que en esto- cualquier esto- caso, estás asumiendo que. esto es de Corvus. Estás asumiendo que vamos a seguir grabando dentro de un año. No. Vale. Dentro de un año no sé ni qué va a pasar conmigo. Bueno, ¿puedes dejar de interrumpirme, por favor, Canela? Vale. A ver. A ver, entonces. Entonces. Ha Que- habido codazo, ha habido codazo. Ay, ¿qué es eso? Hoy se Codazo pegan. no, le pego un puñetazo. porque- Venga, que hoy se pegan, va. Que... A ver, no, ahora que hemos comentado esta, vamos con 3 entrevistas. 3 entrevistas. Espérate, que corto la sección y No. te doy paso. No, porque es sobre esto, así que no toque los cojones. Ah, pues Venga. mira, tengo aquí un botón en el que habla. ¿Habla? No quiere porque está con el bajo volumen. Sí, ahora, es que... La madre que te parió, Canela. Porque hay un botón que silencia. Ahora has tocado el volumen y ahora estoy totalmente... Ahora estás tocando por culo y no... y- Bueno, Venga, seguimos ¿De qué van las adelante con el entrevistas, podcast. entonces? Te doy paso a que me hables Cuéntanos. de las siguientes entrevistas. Que tienen que hablar de esto. Como no hablen de esto, te juro que se corta el podcast. ¿Hoy hay muertos? Hoy hay muertos. sí, pero no nos has dicho de qué son las entrevistas todavía. Si Max. si veis en las noticias 2 muertos en Carranque, Asesinato múltiple en Carranque. en Bueno, la- pero ¿de qué van las entrevistas? pues la primera es... Ya Esta- Max no entra. No, pero nos enseñó las minis. ¿De cuál? Ah, La las Aristella nuevas. estaba haciendo Ah. demos, historias. Hubo un momento que me empezó a enseñármelas, pero me tuve que ir a hacer no sé qué gilipollez. Manu sí creo que las vio bien vistas en mano. Y pues eso, que las entrevistas, la primera es ya aquí nuestro reportero dicharachero Joan, dándolo todo. Full desatado. Joan. La primera es a Brando Castro. Bien. La segunda es a Pep Mañas, Ok. que es un chico que ha entrado nuevo al departamento de desarrollo, un mallorquín como además, son colegas de no sé de toda la vida, pero son colegas. Sí, Eso se nota en la entrevista. Es una persona que ha estado bastante, por lo que yo sé, bastante a cargo del desarrollo de esta nueva versión del juego. Sí, además él lo contará. Y sabiendo que era Jugador de jugador de la Aristella y que estaba involucrado en el juego, que Da le gustaba confianza. mucho, da confianza. Sí, porque entró como interino, por así decirlo, porque Jupu, Laura, se cogió una baja por maternidad. Y- Enhorabuena, felicidades. Y llamaron a alguien en plan, ¿quién quiere trabajar 9 meses en Corvus? Y quiere una oferta de trabajo formal y todo eso. Sí, sí. Y le ha gustado cómo trabaja y se ha quedado el chico. Ah, mira. Me alegro mucho por él, la Qué verdad. guay. Y se han encargado de cosas de Warcraft y de cosas de Extrados Legends. Ujú. Y ya la última entrevista es de V, el padre del niño. Uno de los padres del niño. Espera, cuando dices el niño, ¿qué decir de Aristella? Sí. Ya, es que justo acabas de decirlo, el otro, y digo, Vale, sí. Sí, joder. Vale, sí. Que La no haya, Aristella, que no la haya Aristella. malos entendidos. No, como cada, ahora. cada uno tiene sus respectivos. V ya tiene 3 hijos. Imagínate si le echara un cuarto secreto. Vamos. Bueno, entonces. Joder, V, tío. Hablamos hace muchos años con él, ¿no? El primer podcast. El primer podcast, tío. Y luego Es salió- verdad que he salió caído más. ahora. Claro, es el que hacía el El hombre detrás de la máscara. Sí, tío. el Qué árabe. grande. Un saludo, V, tío. Vale. Que. Pues eso, ahora las 3 entrevistas del tirón y poco Y para adelante. Y ya está, y se acaba el podcast. Venga, Sí, ojalá. que disfrutarlo. Venga, hasta luego, chao. Continuamos aquí en el Interplanetario y ahora tengo conmigo a Alberto Abal. Brando Castro, ¿cómo estás? Pues muy bien, hacía mucho tiempo ya que no me llamaban Brando Castro. La verdad es que como he circulado por nuevas franquicias, pues... Toda la vida Pero serás bueno, Brando Castro, sí, en realidad en Warcraft también soy Bran, así que ¿qué más da? Bueno,
venimos aquí y estoy contigo porque se ha presentado Infinity Exadome Legends. Correcto. Esto es como la reinvención, el 2.0, el relanzamiento de Aristella. Es el relanzamiento de Aristella, sí. ¿Y qué me puedes contar? ¿Qué puede esperar el jugador de Aristella de este Infinity Exadome? Yo creo que si es un jugador que ya ha jugado a Aristella, no debería notar, es decir, el cambio de marcha. Hemos visto que hay diferentes estados y Sí. otras cosas, pero el juego se juega igual. El juego se juega igual, la sensación es la misma totalmente, es decir, nos hemos preocupado de que no se sienta como un juego completamente ajeno al que ya han estado jugando y ha tenido tanto éxito hasta ahora. Entonces, tiene chapa y pintura, sobre todo a nivel estético. Hemos hecho una nueva imagen para vestirlo de nuevo. Hemos incorporado también jugadores nuevos, personajes nuevos. Personajes nuevos. Esperemos que jugadores también. A Cholón, Los esto va a va ver. para vosotros. Los va a ver, los va a ver. Pero a nivel de reglas, el corpus del juego sigue siendo el mismo. Vale, hablemos de estos 4 nuevos personajes, pero antes de eso quiero hablar del diseño. Sí. Porque es verdad que el diseño es Aristella, es muy reconocible, Sí. pero parece como que ha habido una modernización, no conceptual, pero sí en el dibujo de esta presentación. ¿Quién es el encargado de estos dibujos a nivel comercial? Lo que vemos, lo que verás cuando abras caja, veas data, es Kenny Ruiz de Kenny nuevo. Ruiz otra vez. Otra vez. Kenny Ruiz ya años después, Eso, con que- nuevas evoluciones. Efectivamente, y también porque desde la dirección de arte también se le ha empujado, es decir, el tipo de dirección de arte que ha llevado Aristella y que lleva ahora Infinity Exadome Legends es un poco diferente, es un poco más vibrante, más moderno, más actual, y yo creo que vibrante es la palabra. Sí, además el estilo de Kenny también, quieras o no quieras, ha evolucionado. Kenny hasta ha presentado ahora, está trabajando para Disney con su obra sobre Está haciendo para Star Wars. de Star Wars, efectivamente, sobre la creación del sable láser que nos tiene a todos. Que sí, que yo fui con él a Japón y presentó allí. Eres un privilegiado. O un chiripas. Bueno, yo desde aquí le quiero dar un abrazo fuerte a Kenny porque soy muy fan de su trabajo y le aprecio mucho, y todo lo que sea el trabajo de Kenny me flipa. Sí, sigo también fue una decisión consciente de no cambiar el autor a la hora de, porque tenía como mucha vinculación El visual, sí. la imagen que le dio Kenny al primer Aristella, y para nosotros era importante que también lo hiciera con esta nueva iteración, y para él también lo era porque tiene pues un vínculo con el juego grande. Importante. Y hablemos de estos 4 nuevos personajes. Sí. A la hora de crear estos 4 nuevos personajes, porque tú no tenemos que dejar de olvidar que tú estás aquí como jefe de diseño, bueno, como participante. Sí, como uno de los directores de arte, sí. Entonces hay que crear 4 personajes nuevos, que los desvinculamos un poco del concepto anterior. Sí. Tenemos del antiguo Aristella, en este Legends de salida tenemos a Magnus. A Maximus. A Maximus, tenemos a Gata, Sí. tenemos a Exer, que Sí. es imposible hacerlo sin Exer, ¿vale? Y el 4º miembro era Miyamoto Musashi, que sí que ha sufrido un rediseño. Todos. Importante. Todos han tenido un rediseño. La que menos, quizás, es Exer. Exer tiene como un rediseño que se encauza a ser un poco más sobria en su vestir. Sí, pero ya era tan icónico ese Sí. personaje que... A Gata, como ha pasado tiempo, porque recordemos que Exadome Legends va a alcanzar a Infinity en el tiempo, en la línea temporal, se ha hecho mayor. Antes era una cría recién llegada y ahora ya lleva un tiempo en esto. Entonces la hemos, mediante los colores, la hemos hecho más mayor. Más adulta. Pero tampoco hemos cambiado mucho su aspecto. Sigue siendo una tía atlética con ropa deportiva, etcétera. Me gustaría que los que nos escucharan estuvieran poniendo ahora mismo las fotos en internet que se habrán colgado, para que vean la postura, porque es muy chula, esa postura saltando. Claro, al final parkour me parece increíble. Correcto, al final ese tipo de cosas no cambian. El personaje no ha dejado de ser rápido y súper dinámico y que cambia de dirección y da brincos. Sigue siendo eso, aunque tenga más edad, y sigue teniendo esa personalidad efervescente. La imagen que se ve pegando un brinco, pues obviamente sigue estando ahí. Las miniaturas os reto a que las veáis porque vale mucho la pena. Y vamos a los 4 personajes. A los nuevos. Porque estos 4
¿Por qué el diseño de estos 4? Tenemos una guerrera grande, fuerte, con un componente, no te diría azteca, pero... No, es japo. ¿Japonés? Sí. Vale, porque los Tetsubos, ¿no? de las tribus antiguas, que antes llevan de cuernos. pues un oni y demás, está un poco entroncado por ahí. Luego tenemos una chica que la miniatura es un concepto tipo angelical, pero a la vez luego el diseño es un poco... Sí, es un poco un personaje muy bonito, ¿sabes? Muy mono. Pero tiene cara de loca. Efectivamente, es una yandere. Vale, me queda claro. Luego, de los otros personajes, también tenemos como una especie de DJ con armas sónicas. Sí, ese es el personaje de O12 y bueno, a la hora de plantearlo queríamos, ya hemos puesto, necesitábamos un DPS, alguien que haga daño. Ya habíamos pasado pues por francotiradores, por pistoleros, por no sé qué, y bueno, pues dándole vueltas ahí un poco a ideas que había en la nevera, se fue entroncando y el diseñador conceptual de esto, que fue Roberto Zoreda, pues en charlas entre él y yo él terminó poniéndole los altavoces grandes, todas esas movidas, y nos quedó ahí un casco al final sí que puede, efectivamente, y que puede cambiar las imágenes que tiene en la cara, poniendo como emojis de sus propias reacciones y demás. Y luego tenemos ese personaje que no identifico como hombre, como mujer o como género fluido, no lo acabo de ver, que es como esa diosa o dios con... Afara se llama. Afara se llama. Sí. Es el representante de Haki-Sam, es un chico y bueno, viene un poco a hacerle la contra Gata, es decir, es el scorer del otro grupo. Esto sí fue, digamos que un pensamiento que no ocurrió en el primero de los Aristella, de la caja básica. No consideramos que necesitáramos un scorer allí. Sin embargo, ahora a la hora de hacer como los dos equipos con los que te presentamos un poco el juego, necesitábamos ya tener un scorer desde el principio del arranque del juego, para tener un poco los roles bien repartiditos, y viene a hacer la labor de eso y tiene capacidad de atravesar las paredes. Al final es un Jin del... Vale, tenemos 8 jugadores, 4 antiguos, 4 nuevos. He estado viendo demos, he estado viendo a la gente jugar. Se ve equipos muy diferentes, bastante equilibrados. Sí. Coges los 4 nuevos contra los 4 viejos. Y mi pregunta es, ¿qué buscabais en esta caja de lanzamiento? Porque entiendo que es para coger jugadores nuevos, sí, pero ¿qué puede encontrar a nivel conceptual el jugador de Aristella? Porque me explico, el juego sí, es muy accesible a esos jugadores, no tiene nada raro. Pero ¿qué buscabais? Porque, ¿verdad?, ampliar el mercado, pero ¿qué se le ofrece al jugador de Aristella? Al que ya está dentro. Al que está dentro a saco. En realidad le damos una continuidad, que esto yo creo que es importante para que no se encuentren con un juego diferente. Si no, haríamos un juego diferente y no buscaríamos que tuviera una denominación que lo ponga en contacto. Entonces, lo principal para los que ya estaban es continuidad, pero con una nueva imagen, con una nueva... con sobre todo nuevos jugadores. Al final, yo creo que en parte quienes nos gustaba Aristella también era tener continuamente nuevos muñecos con los que jugar y nuevos combos que hacer. Y luego, obviamente, pues le hemos dado una limpieza a las reglas para que, pues, problemas que se sabía que existían, intentar que ya estén corregidos para este nuevo ¿Y podemos iteración. esperar, a nivel conceptual, recuperar y modernizar personajes que los que ya hemos jugado anteriormente? Sí, es decir, los personajes nuevos no es como jugar de nuevo al personaje con exactamente las mismas cartas que hasta ahora. Si bien van por el mismo sitio, porque los personajes al final son iconos y no podemos cambiar tanto el icono como para que no se vea representado, sí que tendrá nuevos sabores, es decir... Yo puedo esperar un Wild Build rediseñado, con una nueva imagen, sí, pero que sí, tenga el sabor de sí, Wild Build, ¿no? Bueno, de hecho, es un poco lo que podéis ver. Miyamoto, sobre todo, Miyamoto tiene un cambio muy grande, porque en la continuidad Miyamoto sigue siendo un renegado. Esto es una nueva instalación que se han hecho para que jueguen Aristella. No traen a Miyamoto, que anda por ahí, por el mundo adelante, abriendo cabezas. Es una nueva instalación de Miyamoto. Una nueva versión. Una nueva versión. Entonces, específicamente hecha para Aristella, ya es un producto como tal. Claro. Y un poco para deshumanizarlo, para dar un poco el contrapunto ese entre el Miyamoto humano, que está participando de su mercenariez por ahí por el mundo adelante, y este que es
un robot para pelear. Entonces por eso le he puesto todos los brazos tibiarificados, las piernas tibiarificadas, un poco para quitarle humanidad. ¿Y a nivel de diseño podemos esperar que salgan unas cartas para poder jugar nosotros nuestros antiguos aristos o se actualizarán? Esto tendremos que irlo viendo. No sé exactamente cómo va a salir finalmente el producto en ese aspecto. Es decir, de momento se van a actualizar con las cartas que vienen en el juego, se actualizan a los personajes. El resto de personajes por ahora no hemos tomado todavía esa decisión sobre qué hacer con ellos, si se van a actualizar todos del tirón y se va a sacar un bloque de cartas que actualice esto o no. Bueno, lo tenemos todavía, está todavía el equipo de... ¿A nivel de diseño tienes claro cómo quieres que vuelva 8-Ball? No lo tengo, me da un mogollón de miedo. Porque ese es muy importante para ti. Claro, entonces es como que fue un icono que ya quedó tan bien como estaba. Es que 8-Ball es Aristella. Claro, que no sé si quiero abordarlo en realidad. Pues muchísimas gracias, Bran, para esta pequeña entrevista para Simpetaca 2.0. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por darnos espacio. Y nos vemos en otra entrevista. Correcto. Un abrazo. Otro. Bueno, pues seguimos aquí en Simpetaca 2.0 y si hemos estado hablando antes con Alberto Aval sobre el diseño conceptual y artístico del relanzamiento de Aristella, de este Leyendas Exadom, ahora estamos con Pep Mañas, que es uno de los encargados de desarrollo de juegos y que has estado trabajando en este relanzamiento de Aristella. Así es. Y Pep, yo como mallorquín estoy muy contento porque Pep formas parte de la comunidad y al final has cumplido el sueño friki y estás aquí trabajando en Cangas. Exacto, encantadísimo de este viaje y de esta oportunidad que se me ha dado. Algún día igual tenemos algún, ¿cómo se dice esto? Un huevo de Pascua mallorquín dentro de Aristella. Entonces, así como Alberto nos ha estado contando temas del diseño conceptual novedoso de este Legends, ¿qué nos puedes contar a nivel de juego? Y lo que estaba en el tema de reglas. Si tú le tuvieras que decir a un jugador de Aristella, mira, lo que ha cambiado es estas dos cosas, ¿qué le dirías? El motor es el mismo, es lo primero que le diría, ¿no? Es decir, y la frase básica sería: si algo funciona muy bien, no lo rompas. Entonces, por eso se tomó la línea de vamos a continuar con lo que tenemos bien y vamos a perfilar aquello que creemos que puede llevarlo un paso más allá. Entonces, el gran cambio que notará un jugador clásico, una jugadora clásica del Aristella, es el sistema de gestión de estados. En la edición antigua teníamos una fase de estados al final de la activación, en la cual todos los estados avanzaban o se iban. En este caso hemos decidido tirar por un enfoque más activo, no tan pasivo, y los estados se van o se avanzan cuando se aplican. Entonces ya no, por estar quieto, ya no se te va un inmovilizado, ahora tienes que intentar moverte para quitarte un inmovilizado, ¿no? Entonces en esta línea hicimos una revisión general de los estados y aunque su concepto es el mismo, redirigimos un poco su aplicación en el juego de este modo. Esto es el sumum del cambio. Después hemos conseguido, o tenemos la sensación de que hemos conseguido una simplificación en ciertos aspectos de la explicación de la regla sin que ello conlleve una pérdida de interés, ¿no? Aquí nos entraría un poco tema de línea de visión y cobertura, por ejemplo, en la cual ahora ya no miras de un punto a dos puntos, miras de un punto a un punto, y estuvimos viendo que en el 99% de los casos era lo mismo, y entonces la simplicidad de la regla nos permitía quitar el caso anterior. Y con esto pues hay pequeñas perlitas que están ahí distribuidas. Y una cosa que sí que estamos muy contentos es una distribución muy clara con una tabla de orden de resolución. Entonces esto nos permite tener que cada efecto tiene su lugar concreto y hay muchas discusiones o muchas a lo mejor incógnitas de juego que ya no suceden. Ya no se darán. Porque, exacto, en este punto se hace esto y en este otro punto que va después se hace esta otra cosa. Entonces ya no sabemos, el hecho de que no sé si esto tuyo va antes que lo mío ya no debería suceder. Vale, esto está muy bien porque realmente quitas el parar el juego para tener que resolver dudas y hacer que sea más dinámico, y Aristella pues es un juego dinámico que favorece el carácter deportivo, y hablamos con Alberto de la intención con el cambio, de la evolución del diseño conceptual de arte, de que fuera más dinámico, más moderno, más agresivo, pues que esto se vea reflejado en el juego. Exacto. Pues también está muy bien. Y hemos visto que las fichas, los jugadores, ahora tenemos más rango de iniciativas, sí, y que se ha modificado algún que otro atributo. ¿Por qué buscábamos con este cambio en las iniciativas
Vale, que hubiera las- más rango entre ellas. Sí, abrimos la horquilla, que al final es una decisión, podría haber muchas otras. El tener una horquilla chiquitina, que como al final el tenido pasando en Aristella, hace que algunos personajes al final terminen solapándose, ¿no? Y digas, me gustaría ponerle un 4,5, ¿no? Entonces, pues en vez de poner 4,5, lo que se hace es se amplía la horquilla y tenemos un rango más largo para jugar. Entonces, eso te da mayor flexibilidad a la hora de diseñar nuevos personajes, pues para colocarlos en un sitio u en otro. Muy bien, y en los cambios que hemos visto, porque en los personajes ya conocidos, Aristella, este Infinity Exadom Legends. Exacto, ese es el nombre. Porque Aristella es el 1.0 y este lanzamiento 2.0 es Infinity Exadom Legends. Nos presenta 4 jugadores que todos conocemos, que además son míticos. Sí. En este caso, pues Maximus, tenemos a Gata, tenemos a Exer y tenemos a Miyamoto Musashi, que este sí que Exacto. ha cambiado, al menos visualmente, más que Exer, que ya era icónica y sigue siendo icónica. Pero hemos visto pequeños cambios Sí. entre ellos. ¿Qué buscábamos en esta adaptación de estos personajes clásicos a lo que es este? Vale, Este Exadom. hay muchos puntos, ¿no? Se ha buscado un reequilibrio, un reanálisis. Se ha intentado siempre, y eso diría que se ha conseguido, las sensaciones que hemos conseguido, conservar la esencia. Es decir, si a ti te gustaba Exer por la magia que hacía en el Exadom, te gustará la nueva Exer. Pero a lo mejor Exer tenía un control demasiado amplio. Bueno, pues a lo mejor se ha reducido un pelín su control, su alcance, para tener que jugar un poco más con el riesgo. Y por lo general se ha enfocado un poco de gran poder, gran riesgo. Pero el Miyamoto ahora sigue pegando catanazos como nadie. hacía antes, ¿no? Exacto. Lo que ahora a veces sudas, ¿no? Dices, es que si me vuelven 3 dañitos ya empiezo a temblar. Y ese juego de riesgo-recompensa es un poco una línea que se ha buscado seguir para mantener potencia a los personajes, que ahí está el interés, ¿no? Que un personaje se mole cuando está en el Exadom, se note que está él y no otro, pero a su vez conservar pues toda la esencia que tenía el personaje, ¿no? Si Miyamoto era una picadora de carne, tiene Debe que ser ser una picadora de carne. Y luego tenemos 4 jugadores nuevos que son muy diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Sí. Y una cosa que he visto en las demos y que hemos estado viendo es que si tú coges los equipos y juegas equipo antiguo contra equipo nuevo, ambos están equilibrados en el sentido de que tienes alguien para puntuar, alguien para controlar, alguien más defensivo, alguien que pega más, evidentemente de maneras diferentes. Exacto. Pero a su vez tienen sabores muy diferentes. Estos 4 nuevos que buscabais cuando dijisteis hay que completar el roster. Porque, cuando se hizo Aristella, los 8 se decidieron más tarde. Tenían 14 en ese momento y dijeron, vale, estos son los 8 que vamos a coger. Pero en este caso, que puede ser igual, pero da la sensación de que está más equilibrada la caja, de que la caja es más justa. Aquí te diré que cuando yo llegué a esto, porque al final yo soy bastante novatillo en este entorno a día de hoy, ya había mucha cosa cerrada o mucha cosa de estos 8 van a ser los del Esto core. es el core. Claro, entonces yo dije, no fue una, ¿qué opinas? Dije, no, decir, son estos 8, pues vamos a Hay ver que qué hacemos trabajar con sobre ellos. esto, Ahí sí, está. claro. Sin embargo, pues me pareció una lección muy buena los que se introdujeron. La entrada de Afara, que es el nuevo corredor, es la competencia directa de Gata, nos abre una ventana que en Aristella no quedó del todo cubierta, porque tuvimos a Vichy, pero no llegaba a cubrir el punto, o había una parte de la comunidad que sentía que no cubría del todo el punto. Le faltaba de Gata. algo, ¿no? Ahí Para está. llegar allí. Y entonces en este caso Afara, por lo que se ha visto sobre la mesa, pues sí que promete un poco esta competencia, de decir, oye, está Gata, pero está Afara y tiene un duelo ahí. Y después tenemos pues un Obake que tenía que tener presencia, alguien que tuviera cuerpo en el Exadom, y que está Maximus, que es Maximus, que no lo quitarás, pero queremos otro mastodonte, otra columna. Ella es impresionante, te tengo que decir, la miniatura y todo es impresionante. Sí, no, claro, yo a veces las veo y dices, ¿estará el juego a la altura? Y sí, es decir, mi sensación un poco... Eso es la palabra, pero bueno, sí, desde dentro, Sí, siempre verdad, puede estar un poco trucada, pero bueno, es que creo que sí que se ha logrado un estado final muy interesante. Y después tenemos Beatbox, que nos trae un disparo control ahí a medio camino en ambos lados, que da sustitos, da juego.
tal. Y, por supuesto, con una ventana de ampliación de Aristos después por venir. Eso hemos estado hablando antes con Alberto, que nos ha dicho que, claro, pues que evidentemente están trabajando con ampliaciones de nuevos Aristos y con reedición como de viejos Aristos. Pues como Exacto. hemos hecho estos 4, pues tenemos un montón de Aristos antiguos, desde Aristos de ampliaciones muy queridas, Sí. como que queremos ver a Aníbal o queremos ver a Masacre, como de los propios clásicos, un 8-Ball, pues son personajes que dices, oye, me gustaría verlos. A nivel de diseño, cuando coges un Aristo de los antiguos, porque yo entiendo que un nuevo viene con unas dinámicas, un diseño conceptual, lo que tú estás buscando cubrir en ese momento, que Sí. ya te ayuda mucho. Pero ahora coger un personaje sin nombrar uno, ni soltar ningún spoiler importante, pero yo tengo este personaje que sé que además es muy querido, ¿vale? Sí. Tiene que hacer lo mismo, tiene que sentirse igual, pero tiene que jugarse de una manera diferente, en el sentido de que tiene que estar adaptado a este nuevo sistema. Sí, ahí jugamos con la ventaja de que como el sistema es prácticamente el mismo, ¿no? Al final, pues lo que he dicho, hemos perfilado más que cambiado, no sentimos una imperiosa necesidad de hacer un cambio grande. Si algo, como lo he dicho al principio, ¿no? Si algo funciona muy bien, no lo rompas. A su vez, pues sí, a veces dirás, vale, este personaje está muy bien, hay que mantener el mismo ritmo, incluso casi las mismas acciones, pero como ahora el flujo tiende más a este efecto que a este otro, pues hay que ajustar un poquillo. Y trabajando en personajes clásicos es un poco la idea de, vale, primero de todo tener claro cuál era su sensación rol, ¿no? de juego, Ujú. qué es lo que le da al jugador y que esto tiene que estar. Claro, porque si un jugador clásico va a jugar a Aristella y quiere jugar a este personaje, tenemos que darle a este personaje. Claro, si yo quiero jugar a 8-Ball, tiene que moverse como 8-Ball, Ahí ¿no? está, sí, no pongas a 8-Ball de repente y que lo que haga sea dar vueltas él por el hexágono. Bueno, Claro. invéntate uno nuevo, que están para eso. y un poco esa línea, ¿no? Pues ahí está el reto, siempre de leer y lo que tenemos, buscar su esencia. Y a veces discutir entre nosotros, ¿no? Porque a lo mejor lo que para ti era la esencia de un personaje, para otro es otra distinta. Y dices, vale, ok, pues, ¿qué ha pasado aquí? Y un poco y con de esto la- cerramos. Ya por último, de la caja nueva, ¿cuál es tu Aristo favorito? A ver, yo tengo un amor especial por Gata, pero ya tuve en un principio sus saltos y saltos y saltos y el cómo puedes prepararte el hexadón para que la última ronda llegue del último turno, su activación llegue de punta a punta. Y puntúe con el movimiento perfecto, Exacto. imbatible y te dé la victoria. Esa sensación de que la ronda sea un puzzle para que Gata llegue, me encanta. Te flipa, ¿eh? Y la nueva miniatura de Gata os recomiendo, yo lo he hecho en el anterior audio con Alberto, pero que la veáis porque está haciendo un parkour saltando Es cual espectacular. Spider-Man que está muy bien. Sí. Bueno, Pep, pues muchísimas gracias por responder esta entrevista para Simpetaca 2.0. Tenemos muchas ganas de ver hacia dónde avanza este Infinity Exadome Legends y bueno, pues seguiremos viéndote y entrevistándote para que nos cuentes más novedades. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos para Simpetaca 2.0, ahora entrevistamos a V, líder de desarrollo de uno de los equipos de Corvus Belli, que se encarga del nuevo Aristella, está en Warcrow. Oye, vais a tope. Bienvenido, V. Muchas gracias, hombre. Muy agradecido de estar aquí de nuevo contigo. Pues hemos estado viendo ahora el Infinity Exadome Legends, hemos hablado con Alberto Val, con Brando sobre el desarrollo de diseño conceptual, de arte. Luego hemos hablado con Pep, que nos ha contado un poco qué es lo que ha cambiado sobre el Aristella antiguo y qué es lo que podemos esperar de este Infinity Exadome. Mi pregunta es, en el momento en que decidís vamos a hacer una segunda versión de Aristella, vamos a hacer que esto crezca, vamos a reformar este sistema, que hemos visto que también ha sido bastante conservador para los antiguos jugadores y a la vez ofrece cosas para los nuevos. ¿Qué es lo que buscabas de decir, vale, vamos a hacer esto? Veamos, esto, como otras muchas decisiones, no se toma de noche a la mañana. Es decir, esto no se decidió ayer, esto se decidió, yo creo que esto fue antes de pandemia ya. Creo que sí, ¿no? Sí, o justo después. Ya la pandemia siempre ha creado un boquete en nuestra mente. en nuestra vida, ¿no? Un antes y un no después. sabemos calcular bien los tiempos. Sí. Pero en fin, fue una cosa que ya teníamos claro. Después de unos años ya nos dimos cuenta de, por supuesto, hicimos balance de lo positivo y también de qué errores habíamos cometido, ¿no? Entonces sabíamos que el juego se merecía una segunda oportunidad. El juego sigue estando muy bien, el juego siempre ha sido un juego muy sólido. De hecho, todavía a fecha de hoy, creo que la última vez que entré en la BGG seguía teniendo un 8.5, un 8.4. O sea, ha sido un juego siempre ha tenido muy buena crítica. No es un juego para todo el mundo, pero la gente que se acerca se ha visto atrapada, ¿no?
Y bueno, una de las principales, vamos a decir, novatadas que pagamos con este juego es que al dirigirnos a un mercado diferente, realmente no supimos gestionarlo bien a tiempo. Entonces intentamos introducir el juego a través de nuestros canales habituales, pero claro, nuestros canales habituales son el mundo del juego de miniatura. Esto es un juego de mesa, entonces, bueno, ahí ya es donde empezó un poco la diferencia, ¿no? Entonces Aristella tardó en arrancar, tardó en entrar. Cuando ya llegó el momento, ya empezamos a encontrarnos pegas con distribuidores americanos, de otros países que nos ponían ya pegas porque decían que era un juego antiguo. Decían, macho, pero si se acaba de salir, ¿no? Se publicó hace un par de años. Claro, el ritmo del mercado es diferente, entonces bueno, hay que ir aprendiendo, ¿no? de todo eso. Y teníamos claro que el juego se merecía una segunda oportunidad porque incluso a pesar de todas esas vicisitudes y todas esas anécdotas que se han ido acumulando, el juego al final funcionó muy bien. Bueno, ahí queda eso. Y bueno, pues solo había que esperar, como ha pasado con otros proyectos como Warcraft, pues el momento adecuado, las circunstancias idóneas para poder introducir el proyecto en la planificación y encontrar una fecha, etcétera, etcétera. Y eso pues nos lleva al punto actual. Que ahora tenemos ya, nos han anunciado, pues hemos visto y podido jugar aquí en el Interplanetario, pues hemos visto la caja, hemos podido jugar unas demos, hemos visto las miniaturas espectaculares. Sí, eso los siempre. Pequeños cambios que ha habido con estados y con... que a mí me ha gustado mucho personalmente. Ya estoy allí con muchas ganas de volver. Sí. Y con ganas de ver hacia dónde avanzamos, ¿no? La recuperación de viejos aristos con adaptaciones y aristos nuevos. Nos han dicho ya que posiblemente salga el año que viene. Sí. ¿Vale? Sí, la fecha todavía puede bailar un poco, como siempre, pero sí, ya está decidido que, de hecho, sí, ya tenéis el proto porque el material está ya a punto de salir. A punto de irse a China, sí. Eso está genial. No sabemos si va a haber adaptaciones en cartas para poder jugar los antiguos o van a salir cosas nuevas, eso no lo tenemos claro aún. Eso todavía está dirección valorando qué se hace con eso. Pues claro, entiendo que si se sacan cartas se recuperan muchos jugadores antiguos, pero luego tienes que hacer versiones 2.0 de las actuales. Sí, por otra parte hay que tener en cuenta que los personajes antiguos realmente también son nuevos. Es decir, Gata, por ejemplo, es un personaje que ha cambiado poquísimo, porque era un personaje pues, que funcionaba ya solo. Pluscuam perfecto. Aún así, ha habido ya retoques, ha habido ya ciertas adaptaciones. Y luego ha habido otros personajes, como por ejemplo Miyamoto, sí han tenido ya cambios significativos. No solo ya el nerfeo que todo el mundo llevaba pidiendo un montón de tiempo, sino bueno, además. Tampoco molesta, ¿eh? No. Pero ha habido un cambio, bueno, no importante, pero ya no es el antiguo Miyamoto, es lo que quiero decir. Entonces, esto va a ser una pauta con los personajes antiguos. De hecho, ya tenemos ahí en parrilla, ya estamos preparando, digamos, los siguientes, que pues, claro, ya sabemos de las dos primeras expansiones y ya estamos introduciendo en testing los siguientes. Claro, nosotros vamos por delante. Claro, mucho más. Y entonces ya sí te puedo decir que, hombre, que sí, vamos a ir rescatando personajes antiguos, pero que en algunos casos van a ser modificaciones leves o notables, o incluso a lo mejor hay que plantearse un rework un cambio entero. radical, claro. Por ejemplo, algo que es obvio y no voy a decir nada sorprendente, si quisiéramos, ojo, si quisiéramos, que todavía no hay nada, ¿vale? No vamos, o sea, la intención no es traer todos los personajes antiguos, vamos a ir tirando de ahí hasta que consideréis que en ese momento llegamos al punto que X, es decir, no vamos nunca a poner la mano sobre el fuego de que vayamos a recuperarlos todos. A lo mejor hay personajes que consideramos que no han funcionado bien nunca, a lo mejor no merecen la repesca. Pero dentro de esos personajes, ahora que ha cambiado el sistema de estado, evidentemente, Eclipse tendrá que tener un rework, porque es que ya los estados ya no funcionan. Claro. Entonces, su principal mecánica ya no casa ahora mismo con la mecánica de los estados. ¿Cómo funciona el sistema? Exacto. Entonces, son ejemplos, un ejemplo muy claro de lo que quiero decir, de que a veces los personajes van a sufrir un cambio significativo. En otros casos, bueno, pues no lo sé, ya iremos viendo, pero habrá un poco de todo. Entonces, cuando ya el juego lleve un año y tengamos ya pues una caja base y tendremos ya pues como 3, 4 expansiones, pues, hombre, estamos hablando ya de 16 personajes. Bueno, es que estos eran antiguos ya, pero con los cambios que han sufrido, yo creo que en general el panorama va a ser suficientemente nuevo. Será como la temporada 1 de Aristella, ¿no? Cuando salieron todas esas primeras 4 cajas. La gente no debe esperar que entre la carta antigua y la nueva haya un cambio de formato, de color y 2 palabras que han cambiado. No. Hay un trabajo detrás. Va a haber más cosas. Entonces. ¿Y está planeado si las expansiones serán como salían antes, con 4 personajes, con sus cartas y todo ya No, incluidos, pero esta vez van a ser de 2. De 2 personajes. Va a ser pareja. Va a ser parejas. Sí, porque ya también otra cosa que aprendimos del pasado es que
nuestro ímpetu por dar variedad en el juego provocó en muchos casos que la gente se viese un poco abrumada por la cantidad de novedades, porque claro, teníamos un núcleo y sigue habiendo un núcleo de jugadores acérrimos que esos están todo el día jugando y tú le sueltas 4 personajes, en una semana ya han jugado 50 partidas se han estudiado todos. Y ya saben cómo funcionan y saben todas las combinaciones y tal, vale. Pero la gente normal necesita un tiempo de aprendizaje y entonces si una persona normal se compra una expansión hoy, son 4 personajes, va a jugar mejor con mucho 3 partidas, mejor 1 o 2 por mes. Y ya le sacan la siguiente, pues no ha dado tiempo, ¿sabes? El ritmo, un comentario que nos llegaba bastante era que había gente que decía que es que el ritmo es muy elevado. Entonces, bueno, pues esta vez lo vamos a hacer así, vamos a ir por pareja y... Muy bien. ¿Y está encima de la mesa repetir el experimento que a mí me flipó de las skins? Por supuesto, está sobre la mesa, otra cosa que dirección está valorando porque no hay que olvidarse que, hombre, nuestra especialidad son las miniaturas de metal. En esto podemos sacar pecho y decir que somos, si no los mejores, somos uno de los mejores del mundo. Igual fácilmente. Dicho por otras empresas, ojo, no lo digo yo, lo dicen otras empresas, han reconocido que la calidad de Corvus Belli está fuera de... Entonces, hombre, hay que valorarlo. Sabemos que además hay mucha gente que os gustan las miniaturas de metal y entonces pues una skin de metal es una excusa para tener un trocito de Corvus ahí en la mesa que se pinta, que tiene un detalle, que tal. Hombre, claro, sabemos que... Yo tengo 3 exes, la de plástico que salió, la de metal y el skin, o sea, si te sirve de algo, o sea, sí. muy Mira, la skin te podría servir para jugar a Warcraft. Pues bueno, pues ahora pasaremos a Warcraft. Vale. Hasta aquí la parte de Aristella, muchísimas gracias. Nada. V. Bueno, ya hemos escuchado estas 3 entrevistas, no sé qué os han parecido, qué os aporta de nuevo. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me ha parecido genial hasta que lo escucho en podcast, porque aquí mi amigo Madón no me ha pasado ni una entrevista. Y eso que le dijimos, venga, pásamela, si así, si hay que debatir, hay que hablar, esta tal, vez no sé qué. no ha sido culpa de Caneda, tampoco me ha pedido las entrevistas. Ayer. Claro, ayer me dice, pásamelas que me las escucho, como Caneda, son 4 horas y media, son las 10 de la noche, ¿qué te vas a escuchar? Pues para dormir. O en el subconsciente. Yo me lo pongo en unos cascos y en el subconsciente se me queda. Eso hizo Manu. Como Homer aprendiendo. Es que Nosotros no las escuchamos del camino de Galicia. Sí, me dormí. sí, La mitad de la de Gutiérrez, yo creo que me dormí. Y iba conduciendo. No, joder. Bueno. Las 6 horas de entrevistas. Bueno, ya habéis estado escuchando entrevistas y como os hemos dicho, este es un especial interplanetario. Vamos a hablar en esta parte, en esta sección del podcast, de lo que es una experiencia, o en este caso la experiencia de Omadón y Manu en este 8º interplanetario. Yo tengo que decir que no he repetido, solamente he ido una vez. Y no he repetido por circunstancias de la vida, pero es que me parece un evento que hay que vivirlo. Hay que vivirlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las que podáis, porque es brutal. Se te pasan los 2 días y medio, pero vamos, que ni te enteras. O sea que para el año que viene te vienes, ¿no? El año que viene, según las circunstancias, porque es que este año me ha coincidido con el viaje de vacaciones. Las vacaciones familiares y... Exacto. Si te digo yo, si hubiera sido que estando aquí, sí que lo hubiera apañado para ir. No hubiera jugado nada, no hubiera eso, pero bueno, hubiera estado por ahí. Bueno, te hubieras viendo. venido al Pulpilín ya. Hubiese jugado a las actividades, No sé. a las actividades de Manu, que era la actividad buena. Bueno. No, ahora lo vemos. Entonces, dicho eso, os invito que todos los que podáis, si os apetezca y os encante todo lo que crea esta compañía que es Corvus Belli, pues que vayáis para allá, organizáis un viaje con la familia ese fin de semana, os escapáis unas cuantas horas por allí, conocer gente y disfrutarlo. Bueno, dicho esto... Bueno, Corvus Belli y Bozos, que son los que... Bueno, claro, la asociación Esbozos de... Que pone gente, pone material y luego estamos los tontos los voluntarios. Que es que claro, esta vez, bueno, ya es mi segunda vez. Sí, pero bueno. Pero Manu y yo afortunadamente hemos podido ir a todos los interplanetarios. Tu primera vez en el podcast que comentas esto, porque la vez anterior no había podcast. Claro, que eso, que Manu y yo hemos podido ir afortunadamente a todos los interplanetarios y además al último autonómico gallego. ¿A todos los 8? Los 8. ¿Habéis ido? Sí. ¿Estáis abonados allí? Sí. O sea que es Omadón, Manu más todo el resto. Sí, pues no sé cuánta gente habrá ido. Bueno, bastante. Sí.
pero no, tampoco te acuerdas que a lo mejor con las 2 manos y ya está, los contamos, quitando los organizadores. Pero el mejor fue al que fui yo, a que sí. Pues no estuvo mal, aquel, estuvo muy guapo. ¿Has visto? Aquel Pero, era- tú di que sí, aunque sea por tu compañía, Rubén, ¿sabes? ¿Qué tal, guay? Estuvo genial. Que jugaste 2 veces con el Corincio, ¿qué? ¿Te acuerdas? El italiano, maravilloso. Puede ser, sí. Madre mía, Tiene recuerdos de Vietnam. Por ahí estaba este lo año. mato. Pues que esta vez hemos ido como parte de la organización, como voluntarios, por así decirlo, en mi segunda E. Y Manu ha sido árbitro y yo... ¿De Infinity? Correcto. Sí, porque de Warcraft hubo un momento que subí, como me vieron con la camiseta amarilla, me fueron a preguntar y dije, yo sí que te respondo, pero me lo voy a inventar fuertísimamente. Y yo como en el Pulpy Ninja Warrior. ¿Y cómo fue la experiencia de haber pasado? Te pregunto primero a ti, Manu, de jugador y aficionado y eso a estar dentro de la organización ayudando y en árbitro de Infinity si te dieron muchos No, problemas. hubo tanta- pregúntale por el jueves. Claro, ahí es que hay 2 partes. Ah, vale, pues Está venga, la te parte pregunto de- primero por el jueves, organizar, montar y todo eso. Está la parte del jueves / domingo por la tarde y está la parte del viernes al domingo a mediodía. Vale, Que es la parte de arbitrar y la parte de organizar. vale, pues La parte de dime, organizar ¿qué era quieres el curro. empezar? ¿Por lo bueno o por lo malo? No me jodas que las dos cosas son malas. no, A ver, el 90% del tiempo lo que estábamos haciendo era mover mesas y sillas. Ah, bien. No, a ver, evidentemente. Menos mal que pesa poco. Es un evento que se hace en un local que entiendo que es el Ayuntamiento de Vigo. Sí, es el auditorio de Vigo, el mar... El de siempre, ¿no? Sí, no, No. ¿Ah, lo han cambiado? lo cambiaron en 2019. Eso era, donde tú estación fuiste, marítima. era la estación marítima, que estaba muy chula. Sí, la está verdad. muy chula. Y Pues, esto es un auditorio. ¿Y qué tal? En la No, zona- el cambio bien. Sí, el sitio está muy bueno. A ver, el sitio está muy bien cuando no hace demasiado calor porque es un invernadero de puta madre. Tiene Oh. unas buenas cristaleras. Ujú. Menos mal que hemos... Este año se ha estado bien. Si, este año se si ha hubiera, estado si hubiera sido ahora, hubiéramos ido en plena ola de bien. Sí, calor. este año, Hubiéramos pero muerto. este año se ha estado bien allí. Bueno, total. Que como no es un espacio propio de Bozo ni de Corvus Belli, no tienen disponible todo el tiempo que quieran. En este caso creo que lo tenían de jueves a lunes. Entonces, el jueves se tiene que montar todo para que el viernes empiece el Exacto. evento. Y en cuanto se acabe, se tiene que empezar a montar para el lunes dejarlo Sí. limpito y todo como nuevo. Claro, porque había que montar 100 y algo mesas de No, Infinity. 100 hay algunos, pero 60 y muchas, 70 sí. Bueno, claro, son... Fueron 30, 30 y... A ver, acabaron, a ver. acabaron siendo 30 por torneo, se montaron de más por si acaso. Exacto. Eran 120, unos 120 participantes, eso, pues sí, unas 60 mesas. Porque, Más las de Warcraft. porque luego allí hay gente que se apunta a última hora como hay... Ha pasado. Ha pasado, ¿no? Siempre, todos los años pasa. Vale. Entonces, pues eso. Nosotros y otro montonazo de gente, Entre ellos Cuque. mejor voluntario, autoproclamado mejor voluntario, pues estuvimos pues ayudando, echando una mano a montar todo. Claro. A ver, pues qué tal, pues cansado. Pues claro, Claro. al final, pues quiero decir, o sea, no tampoco me pido sorpresa, sabía que yo iba ahí Ya. a currar. Claro, nosotros nos levantamos a las 7:30 de la mañana para ir allí a las 8 y llegábamos a casa a las 10 de la noche. Ujú. Bueno, te se hace No, de algo hecho- que os de- gusta, De hecho, de algo que os de hecho, gusta. ese día tardamos más porque fuimos a recoger al otro al tren y no nos encontrábamos. Ah, sí, fuimos con Aljo, era el cuarto en Discordia, que vino un día más tarde. Ujú. Y pues eso, fuimos a recogerla a la estación. Pero vamos, bueno, a ver. Todos los días íbamos a cenar por ahí y, Sí, a comer helado rico. En general, O sea, nos hemos puesto hasta el kiko de comida. Ah, iré poniendo fotos aquí de toda la comida que hemos comido para que veáis lo que es ir a Galicia. y luego pues el evento bien, pues el viernes por la mañana sobre todo recepción de jugadores, dar la bolsa de bienvenida, dar todo esto y luego ya pues arbitrar en general. No, en general la gente, vamos, ya lo hemos comentado otras veces que el interplanetario se organiza en 2 torneos por un tema de facilitar la gestión y que luego ya al final la juega el ganador de cada torneo. Ah, mira, Y- eso no lo sabía yo. Y si lo habéis comentado, se pasa de vosotros. Pues, O sea, que se hace como 2 torneos paralelos. Es Sí, que yo creo y luego- que la última vez que hicimos podcast esto no existía. Ah, vale, puede ser, puede ser. O sea, que se hacen Claro, 2 a torneos ver, es que y el primer esto clasificado... empezó como que... También te digo que algo me suena, me quiere ver, sí, déjame sonar. contar. Para facilitar la organización, efectivamente, se hacen 2. Ahora cuentas el origen de las especies, no te preocupes. Coño, te tenía que haber hecho una foto, Madonna, y colgarla con tu comida, tío. Le voy a explicar Lloro. cómo funciona esto y luego ya dar cuentas el origen de las especies, no te preocupes. Porque al final, un torneo de 200 personas es mucho más follón de organizar, se dividen en 2 los jugadores, se hace un suizo estándar de las rondas que sean, en este caso 6, y el ganador de cada torneo se juega a la gran final. Pero, originalmente,
Claro, esto empezó como que uno de los torneos eran los ganadores de los satélites, más por orden de Elo en el ITS, los top, y luego el resto. Ah, eso sí que estábamos todavía haciendo algún Sí. podcast, yo creo. Y que en su momento fue un poco. pero A ver, poco- fue una mierda, entre otras Sí. cosas, porque para empezar, a los del torneo guay les dieron una bolsa guay y a los que estamos en el no torneo guay no nos dieron una puta mierda. Bueno, la felicitación de haber ganado el super mega Eso sí, torneo mundial de eso. O sea, al final tú vas a ver lo si que vas, bonillo, no no, vas no. a por los premitos. Y ahí No, no, ya me refiero, chuches. me refiero a la bolsa de bienvenida. Ah, a ver si, eso a no ver, puede ser. a ver si es bonillo. Me refiero que la bolsa de bienvenida era. Tiene que ser para todos igual. Claro, pues ellos tenían, los otros no. Ah. Ya, pues vosotros ya estáis enganchados en la droga. No, pero es que encima eran los malos, era la gente que iba ahí. Es que debería ser al revés. Pero bueno, da igual, eso ya hace 4 o 5 años. Ya pasó. Ya, Y eso. aunque hay un resquemor en tu voz. Buah, ya ves. y eso hizo que gente que no estaba en el ITS, pero que era muy buena, Sí. arrasara. Ah. Claro, gente que o no se había presentado o se había Sí, juntado que con no- otro, tal, pues eso. Así que al final dijeron, pues mira, esto da igual. Al azar y como salga. Lo que pasa es que hay mucha Hombre. gente que todavía piensa que se divide así. No, yo creo que ya la gente. No, sí, había gente. Sí. ¿Cómo había se, gente que lo a ver, pensaba. ¿cómo decidís que se dividen los dos Al- torneos? al azar. Todo aleatorio. O sea, O ¿quién coge- va, quién va a o sea, si hay pues, eso, 120 participantes, Hombre, 60 para uno, 60 para el otro. ¿Quién va cada cual? Al puto azar. ya. Bueno, no sé si había por ranking un poco A ver. decir, oye, vamos a poner Voy a dejar claro. con mitad y mitad. Voy a contar secretos. Hubo seguro un caso de chanchullo. Sí. De Y- chanchullo cambia de que. sí, y además se dormía con nosotros. Concretamente, Aljo, que se llama otro, tiene problemas de espalda. Sí. Entonces, le comenté yo a la organización de, oye, este señor mayor, no lo podéis cambiar de torneo. En vez del torneo de arriba, que no hay sillas, me lo podéis poner en el torneo de abajo. Claro, es que Que no se rompa la espalda, que si no, cuando lo devuelva a casa me van a echar la bronca. hay dos alturas y en Se ha una es. adulterado el torneo y lo estamos diciendo ahora mismo aquí en riguroso directo. Claro, pero es que en el auditorio este tiene. En una de las partes es como un Ya. pasillo grande de entrada al auditorio. Y el tal, parque, Y claro, y en teoría no puedes apoyar. no puedes subir sillas ni nada para que no se raye el A ver, parque. que el parque se está destrozado ya después de 20 o 30 años. Ya, ¿sabes? pero que no te dejan. Sí, Como el exactamente. espacio no es tuyo, pues te jodes. Y abajo Que pues, fue súper bueno, sí. gracioso porque, claro, no sé si eso te lo contaron o no lo viste. Estaba contando en un momento lo anunció por megafonía y tal, de, oye, no podéis subir sillas arriba. Y el spot diciendo, ya la cago yo. Spot, un compañero gallego muy majo que va a silla de ruedas y, claro, dice, no podéis subir sillas. Y el otro, pues ahora cago yo. Me cago en. Vale, o sea que. Vale, hombre, entiendo que. Sí, eso no hay problema. es un evidentemente. cambio. Y eso, y pues eso, estaba el torneo de Infinity, estaba el torneo de Warcraft, y había demos de Infinity Shadow Legends, había ¿Cuánta gente había para el de Warcraft? de Warcraft 50 y Hostia, 30, no, pues, 30, pues 30 unos cuantos. 30 y pico, 40, no me acuerdo, algo así. Mm, Cerca de 20 mesas. 20 mesas. Había demos eso de Shadow Legends, había demos del Ren Racer, el juego de cartas, que es una nueva. Es novedad, sí. Van a sacar una versión juego de cartas. Yo no me dio tiempo por probarlo porque estaba liado con otras cosas. Pero por lo visto, versión muy rapidita, muy de. Pues eso, tenemos media hora antes de comer. Pues sacamos el jueguito, pim pam pum, echamos unas carreras y ya está. Y también había demos. Toda la gente que lo probó me dijo que muy bien. Había demos de Warcraft, lo que no había era demos de Infinity. Y dices, es que es un evento de Infinity. Sí, pero ¿y si viene alguien de fuera y quiere jugar a eso? ¿Qué es eso tal? No sé. Claro, es que por lo visto luego estaban todos los guardias de seguridad y todo el mundo, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo se juega? Y me enséñame un momentico. Y no tienes una mesa ahí de demos Ya, rapidica. es raro. Sí. ¿Había sale como de exposición como otra vez? La de pintura, que pues eso, estaban todas las obras. Que recordemos que este año daban premios en metálico y hubo menos participación de la que yo imaginaba. De pintura. Sí, había en la sala de pintura donde se ponían las cosas que había presentado la gente de pintura y luego tenían a la entrada del evento un par de vitrinas donde habían puesto pues, las novedades, los dos trajes estos que hemos visto, las cosas de nuevas de Aristella, pusieron las naves del juego este de naves que no sé si tú sabes que te enteraste de que llegó... Es verdad, había demo del juego de naves de Sparco, ¿Eres consciente, Sparco ha hecho ¿eres un consciente juego. de la existencia del juego de naves? Que no sé si lo hemos llegado a hablar. No. Vale. que salió hace un año y pico. Pues un Sparkle poquito sabía tarde. que estaba con el otro juego, ¿no? Cuando yo fui, ¿no? Vale. El de que era como de fútbol o algo así. Eso, ¿no era? ese sacó por Eso libre se quedó, sí. y hizo hace un año y medio una cosa así. Uno de o naves. dos, un juego de naves Ujú. ambientado en el universo de Infinity y tal. Que está a ver si llega a la gente que se metió en ¿A que era el Kickstarter. Fall?
Acron Force se llama el juego. Acron 4. No, Pues había puesto, pues eso. Tiene, aprovecharon para tiene poner- muchos éxitos las demos de ese juego siempre. Sí, Está, ¿verdad? hay cola. Ajá. Y eso, y pues eso, la sala de pintura, que hay la participación. Por lo visto, es que había en las reglas esas que nadie se leyó, ¿a que no, Manu? No. Luego comentaremos por qué, cuando analicemos los premios de pintura. Había la regla de que si tenías. Habías estado con. O sea, habías tenido relación laboral con Corvus, no podías participar. Ah, ¿Y qué pasa? cualquier tipo de relación. Claro. ¿Y qué pasa? Que todos los pintores top que estaban ahí preparando algo, resulta que en algún momento de su vida han tenido relación con Corvus. Para hacer y claro, y fue como, bueno. Pues, Sí, pero entonces, o sea. ya. Me Pero refiero, Bostia no podía presentar. No, Porque Y- ha tenido relación con Corvus. claro. y yo creo que. Es que, por- a ver, es que, y yo claro, creo que por eso Hell presentó a niños en vez de Master. claro, es que todo es muy claro, es que la relación esa es todo muy relativa. Ya, Hablas, pero- hablas de Big ISO, ¿no? Sí, luego comentaré. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como ya lo comentamos, que hubo lío con el premio, con los premios de pintura aquellos online que hubo. Sí, Pues yo creo que han querido cuidarse en salud. ya. En plan, no vamos a dejar que haya aquí. En plan, no es que ha ganado este. Es que Arnau Lázaro ha ganado porque es amigo de Corvus. No, el puto Arnau Lázaro O porque a lo mejor se es saca el la, puto amo. se saca la chorra y tú dices, pues sí. A ver, hay gente, ¿sabes? Pues yo creo que. No lo sé. A lo mejor. Estamos gestionando una entrevista con los organizadores del Inter. A lo mejor no lo pueden comentar allí, o a lo mejor no, ya veremos. Tremendo triple que te acabas de tirar. No, bueno, La- estamos la- la gestionándolo. estamos Sí, gestionando. pero digo que eso Otra te cosa podías es que haber salga callado, adelante. te podías haber callado la puta boca y quedaba bien en los dos casos. Bueno, si no se gestiona, pues no se gestiona. A ver, Y si no sale adelante, sabemos que el que lo está gestionando, que es Omadón, es un puto paquete. Bueno, o hay muerto. Hoy hay un muerto. No sé si yo Sí. por suicidio o yo por asesinato. no sé, ha habido un momento que se escuchaba algo mal aquí. No sé, me Claro, que escucho no, raro. no para de tocar la mesa. No, claro. estoy escuchando porque estaba ahora mismo que estaba irrompiendo. Bueno, total, que esto ha venido porque me estaba hablando de mi experiencia de árbitro. Sí, Sí, que. retomamos. Que no hubo comentaba drama, que en ¿no? general muy poquito lío. En Cuque hasta general, arbitró en inglés. Oh, yeah. El Quique que iba preocupado de, joder, yo solo en España y tal, hubo alguna que le preguntaron, se vio cómodo en la situación, que hombre, al final es una persona que conoce las reglas y que está en la situación de tener que resolver dudas en una partida. No es algo nuevo para él. Entonces, pues se veía la situación de incluso le preguntar en inglés y si era una cosa que se veía razonablemente para entender y poder explicar, le decía, mira, tú así y así. Ujú. Y si no, pues levantaba la mano y gritaba Manu y Manu. iba. ¿Tenéis por ahí algún ranking, estadísticas o algo Sí, de sí, sí. jugadores Ahora americanos? lo vemos. tal? Vamos a- Eso lo vamos a tenéis, terminar ¿no? con la Vale, experiencia. perfecto. Y nada, pues en general muy bien. Es algo que me ha gustado el vivir el evento del otro lado, la verdad. Dicen que no repetirían, pero ya veremos. Hombre, a ver, sobre todo porque es que sales con un mono de jugar que no Sí, puedes poner. eso es verdad. Y yo estuve con el Pulpy Ninja Warrior, que es todas las actividades que había antes separadas, pues se las juntas. Fue muy divertido, la verdad. Este año hubo menos como transeúnte, por así decirlo, y no fueron muchas personas, unas 20 y pico, 30, en dos grupos. Ujú. Guiris por un lado, que eran básicamente franceses y polacos, y luego por otro lado españoles y una italiana que iba además cosplayada. Canela, deja de tocar el micrófono que lo vas a joder. Que fue con un Tú a lo compañero tuyo, de por Oahu. favor. Tú a lo De tuyo. Wahoo, y no sé, fue muy divertido, sobre todo la de pintura, porque estábamos llevándolo Crave, Brea Claro, o sea, y yo. Y Brea es una persona Manda cojones especial, que pero. que fueses tú pero el menos tiene un tocapelotas de los tres, ¿eh? Manda cojones. Hombre, Crave. Claro, hubo un momento que se soltó que dice, yo voy a tocar los huevos aquí a estos y ya está. Ah, bueno, sí, claro, es que en la pintura no era Speed Paint, pero no era Speed Paint. Hubo un momento que se convirtió en Stress Paint, que era cada 15 minutos les hacíamos una putadita. Vale. En plan, ¿Qué tenían pintar? Una miniatura en una hora. correcto. Y Vale. les dimos dos Y colores. les jodíais 3 veces. No, claro, les dimos dos colores, hora y media era, o dos horas en plan. Hostias. Pero claro, cada cuarto de hora en plan, y ahora os cambiáis las pinturas. Y ahora os quitamos las pinturas. Y ahora hay todas las pinturas en una mesa y tenéis que correr a por ellas. Y luego os las cambiáis. Y Claro, o sea, salió la pobre Berta de los nervios diciendo, he pintado esto,
he ido corriendo a la mesa para poder elegir los colores que me venían Bueno, bien para combinar casi. con lo otro, y para cuando me siento y me pongo a pintar, dice, y ahora los pasáis para la derecha. Y me vienen los colores que ya tenía pintados de antes. Se los pasó semi, porque los había cogido al azar y resulta que eran los mismos. Pero claro, es que tenías que verlo. Claro, les pusimos ahí todos en línea, en plan. Ahora vais, corréis y el que llegue antes elige. Bueno, Berta iba saltando por las cabezas de la gente, literalmente. Casi se mata. Cuenta la calentada, que eso también es de tu evento. Ah, vale, sí. Hacia el final, hacia la última media hora, llegaron los 3 jueces de pintura, que son los pintores de Corvus, que está Tocino y los otros 2, que no me acuerdo nunca del nombre. Muy mal. Pero llegaron allí y empezaron a... sí, esto, pues no sé qué. Que os damos unos roboticos. Venga, se pusieron los 3 en una mesa y llega Bea y dice, sí, pero a vosotros os vamos a putear de verdad. Cogió unos pinceles sucios, se los dio en plan, tenéis que pintar con esto y no podéis limpiarlos. Uno de ellos dijo, yo con esta mierda no pinto, y empezó a pintar con el dedo. Se sacó la polla. Claro, a mitad de la pintura cogió Bea y les dijo, y ahora os cambiéis la miniatura. Y se quedaron... Pero vamos, en media hora se sacaron la polla los 3, ¿eh? Fue muy divertido todo. La verdad es que es la esa buena. Y luego, pues eso, hubo el de 20 painting, el de pinturas al azar, el de montar remotos. Claro, es que la pintura rápida, lo que no les dijimos en ningún momento es que el remoto que habían montado ellos con piezas al azar, luego lo tenían que pintar. Eso está muy bien. Esa actividad ya estuvo en la edición anterior de Inter, que te dan un puñado de piezas sueltas y tienes que montar algo. Ajá. Pues este año aprovecharon, que yo creo que estuvo muy bien. Que Y es lo que tú- ese algo que habías montado, después lo tenías que pintar. Tenías Que hacer eso no el se lo pintar dijimos eso. y claro, hubo gente que empezó a meter piezas y a meter piezas y a meter piezas y cuando fue, tenéis que pintar esto, fue una... Mi yo del pasado es un cabrón. Sí. Y eso, y luego también, pues, jueguitos. Jugamos al Renracer de miniaturas, al Renracer de cartas y al Tarraid, que cada vez sintiendo mucho con Bego. Por no saber jugar. No, porque, claro, es el es el niño de Clave. Es uno de los padres. El IG2 son los padres. Y es como, sí, porque tiene que... Y yo dije, no, aquí vais a El jugar. Teseum y las cosas así. Y yo dije, aquí vais a jugar al Deathmatch de toda la vida. Vamos, que si tengo una impresora cerca, saco la tabla de botín y de metaquímica y juegan con eso, ¿eh? Y dices, pero ¿cómo no les has explicado esto? Que se maten. Y es que estas reglas así. Yo les he preguntado cómo quieren jugar y quieren jugar a los hardcore. Déjales que disfruten que los se chavales. maten ellos. Que si quieren pegar un poquito a la lejía, pues que le peguen a la lejía. Ese era el juego ese que era una miniatura, ¿no? Ibas por... No, el juego este de tags, del Tag Raid. Ah, ese- vale, que es ya que es la sé cuál evolución de es, ese sí, juego, sí, que sí, es la sí. evolución de eso que dices tú. Vale. Pues eso fue bastante divertido. Hubo gente que vino en plan turista. A ver, para participar esto era torneo. O sea, al Sí. final te daban premios. Pero tú podías venir y había que pagar la inscripción, pero tú podías venir y participar, sin más. O sea, a lo que te apeteciera. Te hacíamos un hueco y ya está. Por ejemplo, la novia de Hiro llegó y hizo las actividades de pintura y de montado. Porque no participó. Pero su remoto tenía muchas opciones de haber ganado y su pintura tenía muchas opciones de haber ganado. Y vamos, es que ojalá hubiera pagado o hubiera participado para poder decirle a Hiro, tu novia ha ganado el Inter y tú no. Es que me hubiera partido la polla. Y eso, pues... Y ya el último día, pues las magdalenas, como siempre, estaréis viendo foto ahora. Y... Es que me gusta cómo te complicas la vida tú a ti mismo. Es una cosa Sí, súper divertida, porque esto luego es trabajo para ti. sí, pero molan. Y pues eso. Y luego el domingo por la tarde visita Corvus. Bueno, visita Corvus algunos, el resto, Claro. otros Los mejores voluntarios estuvieron estuvimos desmontando. trabajando y desmontando mesas. Yo estuve trabajando para el podcast. Bueno, trabajando. A cualquier cosa llaman trabajar ahora. Por y para el podcast. A darle los micros a Joan y a sentir con la cabeza le llamas trabajar. A ver, además fue gracioso porque empezamos con la entrevista a Max y luego fue la de... Luego yo me bajé a comprar. Eso también era trabajo del podcast. Te compré una cosa a ti, no te quejes. Eso sí es verdad. Bueno, a nosotros. Yo tengo que decir que ni un imancito para la nevera de un Ni una chapa. pulpi ni nada, tío. Nada. Sí, Súper triste si que ves- no me hayan si ves- traído si ni ves una el ti- mierda de recuerdo, ni nada de nada, como un familiar de estos que se va de vacaciones y te trae un imán que tú nunca quieres. Pero oye, pues mira, lo tienes y lo pones en la nevera. Pues ni eso me ha Que traído. lo iba a tirar a la mamá, basura, mamá. pero que.
Pues en- yo no tengo ni. Este año no he pillado ni bolsa, ni camiseta, ni nada. Manu Pues la saqueó y a mí no me la han dado. mira, grabando, estoy con la camiseta del Interplanetario Yo no que tengo me ni- compré allí, chaval. Yo no en su tengo día. ni el parche del Inter, que lo quiero. A mí mi organizador Muy mal, muy mal. me ha informado, me ha avisado. Dice, para los que no tengáis, lo voy a mandar. Ya, a nosotros Javier nos preguntó, ¿vosotros saqueasteis algo? Digo, no, eso fue Manu y Kike, que al final, a última hora No, Guille. empezaron a rebuscar bolsas para encontrar los Yo, pupis. Dani y no sé quién más. Pues eso, que en Corbus pues yo compré un montón. El ticket es exagerado. Prohibitivo. Me llevé 6 tag. Echa cuentas. 6 tag. Claro, claro, es que para el que no lo sepa, las Mini de Infinity están con un 30% de descuento allí. Ah, Luego tenían packs especiales en plan Defiance al 50%, todo. Warcrow al, no sé si era el 30 o no sé. Manu lo sabrá, que le compré un Warcrow. ¿Y no? Lo pagó él. ya. No estaba el oso, no estaba el oso. No, amigo, No pero quedan me osos. preguntas de, No. oye, mira, ¿puedo pillarte algo a 30%? Pues hablamos. Muy mal, muy mal, muy mal, Omado, muy mal. Que hoy no sale nadie vivo aquí hoy. Valiente desgraciado. Pues mientras yo estaba comprando, empezó la entrevista a Gutiérrez y que la pillaba a mitad. Y luego hubo un ¿dónde está Joan? ¿Dónde está Joan? Y ya estaba entrevistando a Bostia. Y por eso en las dos entrevistas siguientes de Más allá de Siempre Toca aparezco a la mitad. Ah. Muy bien. Y ya pues Contento el me lunes tienes. terminamos de recoger por la mañana un poquito y ya para casa. Muy bien. Bueno, para casa. No, sí, Manu está muy indignado porque le llevé a 5 kilómetros de Santiago a comer. No sé, el sitio está muy bien. Ese Pero, sitio era espectacular. pero seguro que espectacular. otro sitio igual de bueno para abajo en vez de para arriba. Bueno, 5 kilómetros no es nada. No, de Santiago. O sea, media hora para arriba, O sea, Ah. de Vigo fuimos a prácticamente Santiago Sí. para luego volver para abajo. Bueno, media hora de camino más. estás ahí al lado. La No, catedral de Santiago, está bien. no, dimos un pasito por el bosque. Oh, espectacular el bosquecito que había por ahí cerca, ¿eh? ¿De dónde? ¿De Santiago? Del pueblo este. Bueno, o sea, que El cerca de pueblo Santiago, era pero no es Teo. Santiago. El pueblo se llama Teo. Hijo de puta, no te dice, dice dónde los libros. No me he enterado, pero bueno. Este le pregunta, dice, hemos buscado un sitio para comer, está algo de Teo y tal, dice el Gelois. Sí, eso es donde los libros. El Teo al parque, el Teo. Se quedaron ahí en plan, ¿qué cojones? Qué grande, qué viejos somos. Vale, ¿qué más? ¿Qué me decís más del Interplanetario? Pues ya, empezamos si con las queréis, fotitos. empezamos a analizar Vale. primero el torneo. Bueno, os habéis comido ya media hora de mierdas de Omadón y Manu, de cómo lo han vivido ellos. En YouTube lo podéis poner en por 2, o sea, no superáis. O saltárselo directamente. O lo saltáis, No, hombre, seguramente. yo, porque- si lo dejáis, os lo agradezco, aunque sea por 2, porque así YouTube lo comparte más. Pues ya sabéis, Y si, le escuchadlo. y si le dais un like, ya, y suscribiros, chaval. Suscríbete al canal, que ni siquiera sí, yo lo en veo. las estadísticas, por lo visto, yo he visto que la mitad de las vistas de YouTube son de gente que la ha salido ahí random. Ah, qué guay. Así que si eso pues, ayuda a que la gente lo conozca, y a base de que lo dejéis de fondo del tirón, Bueno, os lo agradezco. pues continuamos aquí con el Interplanetario. Vamos a hablar de los ganadores, de las listas, de estadísticas, de minis que han sido premiadas, etcétera, etcétera. Pues eso. Hablamos de. Empezamos con Con la lista de las dos. Ah, no, es una lista. sí, esta es la. Sí, las que jugaron, las listas que tenemos son las que jugaron durante la final en concreto. Claro, es que la la, final, que la vale. final fue entre Axel, valenciano, y Vermise, un ruso. No sé de dónde. Y Axel fue con ejército combinado genérico y Vermise con Morat, espectacularmente. No es de lo que estamos hablando, pero me mola mogollón esta foto Sí. Sí. porque ves Por- los por- estilos de cómo- pintura y de escultura y de todo. Y el cómo han editado las minis, porque los R-drones no están. Son los E-drones que Bostia seguramente les ha borrado. No, de hecho, las- este tiene combi y todo. Claro, Ay, esto sí, se ve que está, es verdad, se ve que está borrado le ha borrado el parasol que en la tienen. pantalla. Se ve que está borrado. Pues eso, vamos a aventar aquí rápidamente la lista del ganador y del finalista. Axel llevaba Aquiles Teniente, como no, una especular. Un Caliban que juraría, hice la lista así por encima de Army, juraría que debería ser cadena de mando para que cuadran los puntos. Sí, es cadena de mando para cuando se moría de Aquiles. Un amortajado francotirador Quiero multi, decir, según importante, mano. no aparece en esta, pero es amortajado francotirador. Que las partidas que le vi yo jugar a ese dio un par de sorpresas de
tengo aquí un camo media mesa al lado de la consola. Claro, todo el mundo dice, pues esto es el especialista que va a tocar la consola y tal. Dice, muevo aquí, y me ve ese bicho que está tomando por culo. Dice, vale, muy bien. 2 tiros de francotirador. Dice, ¿cómo? Claro, ¿te acuerdas de la discusión aquella perpetua de francotirador Infiltrados con infiltrado, francotirador? sí o no? Pues, Pues claro, pues pero es que ha ganado el Inter. pero a la enésima potencia. No para ganar esos 5 centímetros para desplegar mejor. No, para ponértelo en tu pudísima cara. Claro, tío. Y lleva un Warcore y 2 Icadrones y 2 Simetrones. Básicamente lleva una... esto grupo 1. Básicamente lleva una especular y un Aquiles y muchas órdenes para ellos. Sí. Grupo 2 Por cierto, la figura que aparece de ahí del espéculo es es la actual. Es la actual. Sí. Muy bien, vale. Es rara. Es rara. es Sí, tengo que el verla. ángulo es raro. El grupo 2 lleva un Patroclo. Imagino que lanzacohetes. Espectacular. Ahora comento cosas de Patroclo. Con un Dartos, que es un Morad Hacker. Un Doctor Gusano con su gusanito. Un Reacción Total, aunque la foto parezca con un lanzamisiles. Sí. Y 2 remotos Pulso Flash. Básicamente, un bicho para curar y órdenes para Patroclo y para el hacker. Dartos se hace Y para falta. hacker. Lo de Patroclo es espectacular porque además vaciló muchísimo a la gente con eso. Claro, porque Patroclo tiene lo más Tiene caro. una máscara Y lo eco. de esto que despliegas con otra cosa. Entonces, en la final lo jugó menos, pero en la final de su torneo, que la jugó contra 621, fue muy divertido. Le dijo, bueno, el despliegue tal cual, y aquí le mueves el francotirador Toja y tal y cual. Y dice el Toja, vale, pues es un Lemot. Y de repente dice, haz una orden, activo a Lemot, muevo 15-10. ¿Le mueves que mueve 15-10? No, Lemot no mueve 15-10. Y dice, coño, que me has metido al Patroclo. Pues eso. Fue muy divertido. Una lista de Aquiles y amigos. Aquí ese Patroclo, ya está, ¿qué más quieres? Y En grupos separados. eso me parece raro, porque pueden ir en un genérico. No lo sé. Vamos, yo por lo que me parece entender de la lista, no utiliza los dúos, no utiliza los... Sí, podrían ir en dúo, pero vamos, no, aquí va todo el mundo suelto. Y luego tenemos una lista de Morat. Que Morat llegando a la final me parece muy top, ¿eh? A ver, no es el Morat de ahora, no es el Morat de hace 10 años, que Sí, pero tampoco es... es una cosa chula. Pues tenemos como teniente a Kornak, el personaje de Raptorat, un Yaugat Franco, Sí, Rasiat Spitfire, no. Rasiat con BJ, Era, sí, uno de los especialistas juraría. un Suriat, Porque hizo consolas y tal. si es el de la imagen Lanzacohetes, sí, el de la misión de lanzacohetes que lo jugó. lanzacohetes, el Dartos que llevaba también Axel, es un hacker, 2 Naturazi, que imagino que los más Sí, basicotes, sin letal. un Rinda, que es un bicho sanitario, un Kaito, que es una mini que mola que te cagas, que es un bicho gordo con 3 chain Y rifles, que tienen que sacar más porque entra muy fácil en la lista y solo hay una mini. un Y ya está, eso es el grupo 1 y el grupo 2. el grupo 2, que es un pulso flash y un reacción total HMG. No, eso es un lanzamisiles. Este sí es el lanzamisiles. Ujú. Verdad, que este juega a eso. Un Rodok que no. Juraría que hacker, pero no te lo puedo asegurar. Un Warcore también y 2 Icadrones. Pues aquí juega un grupo con un montón de cosas tochas. No, con un enlace gordo, porque tienes... ¿Qué enlace? ¿Tú que viste? Claro, Manu arbitró la final. Sí, porque pedían gente para la final, nos pillaron aquí que a mí, y dijeron, quiero alguien para arbitrar para la final. Yo, tú, haciéndome el loco. Y dice, preferiblemente alguien que sepa inglés. Y dice, Kike, pues ese no soy yo. y me tocó. Así que fue él, Ragard y Harlock. Y Harlock durante media final. Harlock a mitad de la parte dijo, bueno, chavales, aquí sobro. Y se limpió. Y fue como, esta torre de nombre, hijo de puta. Tampoco me imagino que no hubo ningún problema, ninguna consulta ni nada. Esos Sí, niveles ya. sí fue un poquito más tensa, porque al final se están jugando Hombre, claro, el sí, este. sí. Pero en general, el 90% de las cosas se las gestionaron ellos solos. Sí, por eso. Hubo un que al par de final- momentos de, oye, esta visión no la tenemos clara, lo que digáis vosotros, pues queda dicho. Vale. Bueno, entonces, aquí cómo van los grupos. Pues mira, Vamos, los como enlaces. ponen la foto, mira, el grupo No. 1 es... Joder, los enlaces, los Fireteam. Pues mira, el Yaugat, el Suriat, el Dartok, el Rintar, el Kaitok y el Kornak, todo puede enlazar como le salga a las narices. Todo el Morat, todo es la otra palabra Claro. con la que tiene, ¿no? Así que, pues, Al gusto de la supongo que misión, lo ¿no? variaría según la partida. Hombre, lo suyo quizá... Juraría que en la final el Rintar lo dejó suelto y el resto enlazado. Suria, Darto, Kaito me parece un buen... No, creo que llega a los 5 así, pum. a Sí, muerte. te tiro, ¿no? Me toma por culo. Y el segundo grupo, pues la verdad es que me parece... Pues no un sé. poquito de apoyo. Tienes el hacker,
Yo creo que Y pues pues, eso. y pues tienes que tirar un par de misiles. Sí, que se la jugaba de. La final fue ajustadita porque fue un resultado corto y podía haber cambiado las últimas tiradas. Las dos últimas tiradas de la partida, cerró partida Vermise, fueron el Rashad Hacker, están jugando evacuación, el Rashad Hacker que había cogido 2 HVTs y tenía 2 órdenes para intentar sacar algunos, si sacaba cualquiera de los dos ganaba la partida y falló las 2 órdenes seguidas. Qué putada. Pero así solo los dos. Y pues eso. Y ya seguimos analizando el torneo. Y aquí tenemos la. Esto lo he sacado del foro. No me acuerdo del nombre de quien lo ha hecho, pero es la cantidad de participantes de cada ejército. Que faltan algunos. Es decir, Hay algunos que faltan. Por ejemplo, Aljo no subió lo suyo, que era estandarte blanco. Así que empezamos de abajo. ¿no era Yuchin? Genérico, Creo que puede era ser. Yuchin genérico. Vale, empezamos de abajo. Hay un Torchlight, un Onice, un Subbuster, Una torchita. un JSA, un Ariadna genérico, un Toja. El único Toja, el mejor Toja, que dieron premio por ser el mejor Toja. Sí, Pobrecito mío. pobrecito mío que jugó una partida del Inter. ¿Y eso? Porque jugó la primera partida y mientras en el hueco entre partidas se me acercó, oye, tenía una emergencia médica, me tengo que ir. Sí, por lo visto. Tenía- Los días siguientes vino con lo que mujer, pareja, lo que fuera, que venía con la pata chula. Que es una putada. Ya. Yo. Estaría bien que para la siguiente le dieran invitación en plan, mira, tú tienes la plaza reservada por si quieres venir. El pobrecito quedó último, pero a la vez quedó el mejor Toja. Pero siempre dan al mejor Toja. No, No, hombre, este año, dieron a esto fue una todos cosa los- de este año. Al mejor de cada. Al mejor de cada facción le dieron un un set premio, de un dados. set de dados de la facción. un sedado de los textos de metálico gordo. como De lo los de llaman. Die Hard Dice, que son muchos. Un Hubo detalle. gente que se fue, así que se lo perdió. ¿Cuántas facciones hablamos que hay? 40 y pico. No, pues era por facción en total. O sea, Sí, no, claro. no era para el mejor orden Genérico. militar y tal. Claro, era para el para mejor genérico. de cualquier panocenía. Si el mejor panocenía era orden militar, pues Vale, a vale, ese. ahí lo comprendo Bueno, mejor, sí. Pues eso, continuamos. 2 Combo Flot, 2 Cosacos, 2 Esta Armada, 2 Védicos, 2 Drusos, 3 Haki genéricos, 3 Ramatra Force, 3 O12, 3 Edición Imperial, 3 Corregidor, 3 Svalarheima, 3 Indebutai, 3 Ejército Invencible, 4 Estandarte Blanco, 4 Compañía Blanca, 4 Panos Genéricos, 4 Órdenes Militares, 4 Morat, 5 Falange de Acero, 5 Ban, que es el Japón de antaño, 6 Yujin genéricos que con Aljo serían 7, 6 Bakunin, 7 Kestrel, 7 Assassin Baran, están fuertes los Assassin, Sí. pero 17 combinados. Eso. ¿Por qué 17? Ahora me lo cuento. Hay 17 combinados. Habla por sí solo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Igual que la final sea combinado contra Sí. combinado. Sí, sí, sí. Habla por sí solo. Hubo ejércitos no representados, Ujú. no está Nómadas genérico. No hay un nomado genérico. Me parece muy raro. A lo mejor lo hay, pero no tiene la lista subida. No hay un Tunguska. No hay Tunguska. Había otro genérico que no estaba. Hay servicio imperial. Sí. ¿Dónde está el servicio imperial? Hay, de hecho hay 3. La mitad de la. No hay Aleph genérico. Imperial de servicio. No hay el genérico. ¿Hay asalto? Sí. No hay Ikari. Pues eso es más normal. No hay Dasat. Y ya está. No pero, hay. Ah, sí, falange de acero, ya está. pero por eso me resulta, Mm. me A resulta ver. raro que no haya un nómada genérico. Sí. Estas estadísticas. Bueno, y también Tunguska, que Tunguska no me parece para nada que esté como para desecharlo. No sé. Que yo estas estadísticas no sé si las usa Corvus o bueno, tendrá las Algo hará, propias Sí, de sí. venta. Sí lo miran. ¿Sabes? Sí lo tienen Hay en que lo cuenta. tendrán ellos también por venta. Cuál es lo que más vende, lo que menos vende, qué potencial o qué no, ¿sabes? No, pero esto lo tienen en cuenta. También es verdad que habrá, de la gente que vaya al interplanetario, sí habrá bastante gente que diga cuál es la facción que más posibilidades me da de ganar, de hacer mejor resultado, pero también habrá muchísima gente, yo creo que la mayoría, que dirá, yo quiero ir con esto porque es lo que me apetece, es la facción que quiero jugar ahora y tal. Sí. O es la que más me gusta. Porque también decir que seguramente prácticamente todos los que hay ahí tienen 2 o 3 facciones. Sí. Claro. Digo personales, ¿sabes? ma- que no ma- es- ma- sí, que claro. al final no. A ver, habrá gente cada tanto este año, pero Ujú. sí que... Y bueno, aquí tenemos el primero de los torneos, el top 10, Ujú. que aquí es donde más españoles había. Tenemos en el top de Axel y a Chirchi, siglo 21, Ahora que fue ahora como la final de... Ahora comento una cosa. Cuéntala. ¿Te cuento ahora? Vale. Empataron. La última ronda del torneo, No,
O sea, sí Sí. empataron. La entre comillas final de este torneo la jugaron Axel y Sil 21. Sil 21 ganó la partida, pero Axel ganó el torneo. Porque Axel había llegado a esas partidas con 4 victorias, no, con 5 victorias y ninguna derrota. Y Sil 21, Guillem había llegado con 4 victorias y un empate. Entonces, por tema de puntos y tal y cual, sabía que aun perdiendo, si hacía suficientes puntos de objetivo, le valía para ponerse Para primero de la clasificarse. clasificación. Jugó en base a eso, lo consiguió y Por eso están empatados a 27 puntos, pero Qué casualidad también, ejército combinado. No, Chirchi juega a Aquiles. Donde esté Aquiles le da igual. eso sí es verdad. Y no es el único que lo hizo en el torneo, ¿eh? O sea, si el 21, yo juego a Aquiles. ¿Que está en ejército combinado? Pues juego a ejército combinado, pero yo juego a Aquiles. Si Sí, están bueno, al- pero que está ejército Sí, combinado. sí, sí, pero que siempre he sido jugador de Aleph con Aquiles Ah, y que ahora Aquiles no puede jugar en Aleph, pues me voy a otro lado. pues me voy a... Pues eso, Axel y Chir 21 con combinado, luego el tercero Naked Stick con Kestrel, Cobra Prime con... ¿Es Orchestre? No, Eso es esta Stormlight. armada. No, Es Stormlight. es Algo de Stormlight. 12. Y luego es Shin Debutai, Cobra Prime, ¿no? Es esta armada, ¿vale? Pues así como concepto. Vale. El quinto era con Servicio Imperial, el séptimo Fiti, español, con Hakis, Papu con Morat, también español, Melmac con Cosmoflot, Ujú. español, Brunis, que Jig genérico, Sí. y Peter con Kestra. Eso sí, Ese sí. sí, que también es español. Y el siguiente, Y del torneo 2, o como sea, Que aquí el tenemos- Kraken Masters. aquí tenemos a Vermise, se jugó el pase contra Darlasik, creo, No sé. Ese, ¿Qué? torneo, ese no era mi torneo. que va con Darlasik, va con Rama. Califato, Ramatas Force. Ramatas Force. Vale, quiero comentar el tercero, el Dudu este. Dudo, ¿qué pasa? Un coreano. Un señor coreano. Este, por lo visto, iba diciendo que en lo que es el ITS, tiene 3 partidas antes de este torneo. Iba diciendo, no, si yo he jugado 10 partidas nada más que en Infinity, me han hecho la lista. ¡Una polla como una olla! Tú no llegas al torneo más tocho del mundo y te ganas 6 partidas seguidas. Iba con combinado, por eso he dicho que había un combinado más. Ujú. Este iba con combinado, no tiene la lista subida. Tú no llegas y te ganas 5 partidas. Creo que perdió la última contra el Vermise. Sí, precisamente. Dallasig le ganó. O sea, ganó a Dallasig en la quinta y perdió en la sexta con Vermise. Tú no ganas 5 partidas. Y estás a un punto. Porque la partida que lo miré ayer, quedó 4-3. Tú no estás a un punto de ganar y de jugarte la final del Interplanetario con 3 partidas de infinito a tus espaldas. No, no creo. No, en un torneo que vas a sacar a perro, además. Ujú. O sea, eso de que no, yo llevo 10 partidas y vengo aquí con una lista que me han hecho, no se lo Un cree. poquito más de humildad, hombre. No se lo cree ni él, no me Bueno, jodas. termina de contar. Lo mismo fue un malentendido hablando con él. ¿Pero lo hablaste tú o lo No, dijo a mí por ahí? me lo contó Harlock. Pero sí es verdad que en el ITS lo miré, tiene 3 partidas subidas, ¿eh? O sea, iba todo con el que tú ves ahora El ITS. la aplicación te Sí, sí. dice el Elo que ha ganado por partida. Iba reventando Elo, ¿eh? A todo con el que se cruzaba le hundían el Elo. Ujú. Y eso, pues este señor fue el tercero que se jugó el pase. Y iba con combinado genérico. Luego Risilva, el portugués, iba con paro genérico. Ah, tío, Diego, ¿no reconoces el símbolo? Coño, que tampoco estaba chiquitito. Venga, Chiquitito. hombre. Wild Dog, que es español, uno de los 3 españoles de este torneo Totier, que va con cosacos. Carolis, el lituano famoso, combinado. Luego hay ese símbolo, no, Eso 12, un estadounidense, Mirtedection. Luego hay un Ónice, ahí potente. ¿Un sueco? Un Ónice no. No es Ónice. El Ónice, ¿no? Pues, No había más. Sí, es verdad. El Ónice. Luego un estandarte blanco, si no veo mal el símbolo. Y Foxet con Drusos. Ujú. Pues muy bien. Y pues esto es el torneo. Esos fueron los resultados del torneo del Interplanetario. Un grupo, no sé si lo has comentado, un grupo se llama Pulpy Prodigies Sí. y otro Y otro Kraken Master. Claro, el Kraken Master era aquel de que estaban los top y el Puppy Prodigy las foquitas. Ah, Y pues esto es lo que es el torneo. Así que ahora, si queréis, pasamos a comentar la pintura. perfecto. Pues empezamos con. A ver, esto vamos a los comentar Masters. las fotos que tenemos disponibles. Sí, Seguramente falten cosas aquí. no falta nada. Faltan los
Los niños. Vamos a montar el máster. Las fotos de ¿Esto era de los Masters? Todas las de los máster están. Ah, vale. Vale. Y esto es el máster. El ganador? Categoría individual. No, Esto tercero. es el bronce. Claro, Canela, Bronce. ¿qué pone ahí? Bueno, pone Europel. Dale, Canela, dale para atrás. Está tiquito. Granzaca. Que esté en Instagram, por si lo queréis dibujar. Espera, lo voy a dibujar un momentico. Bueno, pues está pintado un Metsuke, juraría que se llama esto. Tosuto Studio. Pues está muy bien pintado. Si es que... Este ha ganado varios premios, además. Este lo que tiene, aparte de Tercer que premio. pinta bien en general, este lo que tiene en concreto es un freehand. Que Sí, lo pasa cual- fotos, Canela. Si te fijas en... No, pero aparte de la espalda. ¿Tú has visto los pantalones en el interior de la capa? Sí. Que es que, madre mía. A ver, está O currado. el... Esto, Sí. el pantaloncito. O el reborde de la capa. La verdad es que le he hecho Ya un ratico, sí, ya un ratico. Le he hecho horas. Y la espalda es espectacular también. Está muy chulo. Pues este es el tercer premio. Pasamos, Canela. Sí, venga. El segundo premio es Berta, alpaca. Plata, vamos. Que aquí... Muy guapa. Con un samaritano umbra. También muy chulo. Esto lo estamos comentando, pero vamos, esto es la gracia es que lo veis en YouTube y miráis, Sí, y veis la foto. Voy viendo si no, la pues foto tampoco- mientras tal. Aquí lo que vamos a decir es todo, pues muy bonita, muy bien pintado. Sí, bueno, Sí. aquí Es decir, tienes una cantidad de horas de rayitas. Sí, sí, sí. De meter De rayitas. perfilar. A ver, yo creo- Difuminar, Yo- filtros, yo- tal. Yo creo que eso a los jueces les tiró mucho porque tú ves estas dos y personalmente a mí me llama más el tercer puesto que esta. Luego te metes en técnica y esta tiene mucho más trabajo, claro. Pero de primeras como que el tercero me llama más. Pero sí, esto Sí voy a hacer un es- comentario sobre esta mini, que es ponerle esa peana es la única manera que se mantenga de pie. Sí, ¿verdad? Joder. Se echa para adelante, dices. Sí. Claro. Yo la he montado hace poco y hay que meterle contrapeso. Pero ahí está. A ver, se ve muchísimo más limpia y tal. Aquí, al El final, tercer- el esto es tercer un puesto. trabajo de aerógrafo, el tercer tiempo, ¿sabes? Sí. Un aerógrafo y perfilado, ¿sabes? Tampoco. Sí, la armadura tiene Aquí, menos volumen de trabajo. madre mía. Sí, Hay ahí más sí que tiene mucho de más curro pincel, tal, quitando esto que. Pero vamos, que está guay, está guay. Y la peana me parece también más currada, ¿sabes? El integrar dentro de una Ujú. peana toda esta mierda. Está guay. Muy bien por Y Berta. ya, Y el ganador el de oro este torneo individual, o Pirita, como lo han llamado, Juan Carlos Ávila. con esta. ¿Cómo se llama esto? No. ¿Breaker? No, No. Tagmeister de estas joder, chaval, de. estoy dormido. Luego esto lo va a tener que editar porque tenemos aquí una cantidad de huevo Silencios. muerto bastante. Un monstruoker. Monstruoker. Monstracker. Está chula. Está guay. Y le ha dado un fondo Claro, bien es que- integrado. que eso también ayuda al final. Todo Mira. es parte de la obra, ¿no? Eso es, la peana es parte de la mini. Y como siempre, todo esto en mano mejora un montón, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, aquí los... Es que lo de las fotos de Mini. Sí, sí, es muy complicado. Fíjate que yo, como fotógrafo, es que me parece súper mega complicado. Es muy complicado. No sé si luego la gente esta también le mete algún tema, algún filtrito y eso, No sé. porque es que si no, bueno, es que se ve todo. Pero aquí estuvieron en la pintura porque la llevaban Sandra, Fredan y Joan. Y estuvieron ahí haciendo fotos. Ah, bueno, no has contado, no has contado lo de editando. las bases. ¿Qué bases? Yo llegué, Sí. yo presenté la categoría de los niños y llegué, voy a presentar Perdona, ¿la llaman así, categoría niños? No. Ah, vale, la llamáis Es vosotros en plan máster- despectivo. Se llama estándar. Master y estándar. Vale. Y llego, voy a presentar y me dice, vale, toma, rellena aquí pon tu nombre y aquí pon la cuenta de Instagram donde has subido la foto del proceso. Y yo, ¿qué he subido? ¿Qué? ¿De qué? Y dice, no te has leído la base, ¿verdad? Y yo, no. Ah, tenías que Tenías que ir ir. ¿Cómo lo has documentando un poco, pintado? Tenías que subir Ah, una foto de la mini pintada Pues- y una pues foto de suerte, la mini a la mitad. pues Y luego suerte, terminada. Como tenía fotos del proceso, pues me dijeron, pues lo subes ahora en un momento y ya está. Claro, también te digo, el 90% de los participantes les pasó. Nos pasó lo mismo a todos. Ya. Yo creo que la única que lo puso antes fue Berta. Y el que ha quedado tercero. Que algo que está pasando hoy en día en la humanidad es que la gente no lee. Bueno, a ver, hoy en día, eso de Antes no pasaba tanto. eso de toda la ahora vida, eso de no toda la- leen. eso de toda la Bueno, vida. A mí me pasa también en mi trabajo, tío, y es que no leen la Vi información ayer una que se les estadística pasa. que era uso de ChatGPT y es a tope. De repente acaban las clases y deja de usarse ChatGPT. Total. Me pareció flipante. Pero sí, eso, no, sí, es, sí. eso no pensar. Sí, sí, es como, Madre mía. me cago en mi puta vida. La ChatGPT está viviendo de los estudiantes. Bueno, categoría pelotón, grupete, Está mal el nombre, es Delta Delta Uruz. Uruz.
que... Uf. ¿Ves? Aquí La foto, aquí el problema es la foto. La foto sí, ¿verdad? Porque son minis Bastante oscuras. bastante oscuras. Es azul, o sea, es un turquesa bonito, pero falta. contrasta fatal con el Oye, con el la fondo mini de la blanco. derecha del todo, ¿es una conversión o es algo que no tengo ni puta idea del cojones es? Con la... Porque no tengo ni ¿Esta? idea de esa. Es conversión. No sé de qué. Yo pero creo que es conversión, ¿verdad? Eso. No estoy tan puesto en lo chino, la verdad. Pero está muy chula, ¿eh? Aquí. Un poco floja de... un Lo poco que te digo floja que- de Canela, piernas. tú que sabes más de esto que yo. ¿No te falta aquí algún perfil ahí un poquito más? Sí, por eso te digo que la foto es que no sé si es del Claro, que a lo mejor se ha comido los todo colores. fiable porque no me cuadra. Sí, es que me falta ahí Delimitar un poquito más. Pum, pum. sí, un toque más de luz. Ah, que está bien pintada, ¿no? Pero que. No, me parece vamos, no a tiene... lo mejor por eso han quedado terceros en vez de primero. Pues no sé. Ujú. Luego en segunda Porque posición. además el color este es que me encanta a mí, Sí, tío. O tu sea, que cosilla está este. guay. Habría que verlo. En segunda posición tenemos a Axel, que resulta que aparte de ser bonillo jugando, es bonillo pintando. Es muy bueno pintando. Muy hijo de bueno la pintando. puta. Con Con cariño. este pack Con todo el de- cariño que... De Oznat y Hambrientos. Está guay, tío. Está muy chula. Además, esta composición me parece muy chula. Sí. Muy, Epa. muy bien pintado. Está muy guay, sí. Tenemos aquí varias fotos de esto. Y en primera posición a Miniek. Que lo decimos ya, ¿no? Sí, porque no he puesto una foto aparte. Vale, pues esto además ganó el El Best Best of of Show. Show. Es el mejor de lo presentado. Que tenemos aquí un grupete variado de nómadas. Con una... Lo diré, venga, va, pum. Joder, cómo estoy con los nombres. Mira, ¿Cómo se llama esta señora? Es Mary Problems, No, la de frente. Cassandra, Cassandra Kusanagi, Mary Problems, Valeria Gromoz y un marionetista. un marionetista. Un segundito, tengo aquí una foto, es la mejor que tengo de las minis estas. La mejor que tengo y es una puta mierda de mini de A foto ver, borrosa. es que es una foto a la mini de Axel y al lado salen las minis estas turquesas. Pero sí se ve que tienen Sí, perfilado. está un poquito... Sí se ve a ver, se ve fatal, porque es un zoom muy tocho, pero se ve que tienen un perfilado. Sí, sí, no. O sea, que se le ha copiado la foto o el flash o lo que sea. Y eso, pues... No, Flan no, porque no se veía ni una mierda. Bueno, pero- ¿qué opinas de bueno, este- qué opina- era una cabina de luz. ¿qué opinas a de lo este mejor. grupete de nómadas, Caneda? Que esto es el beso show. A ver, porque está de puta madre pintado, no vamos a descubrir nada nuevo con el tema Pero, del pintado. pero esto por La encima de la de Axel. composición del tío calvo de la derecha, no sé, escapa un poco con el tema de la espada que le cubre. Antes de terminar, quiero comentar unas cosas. Recordadme que tengo que comentar. ¿De estas No o sé. en general? No, en general. A ver, la peana no. Tampoco es una cosa muy currada. Pero vamos, que sí, es que mola A mucho. ver, quiero decir, evidentemente todos los que están optando a premio aquí no van a estar más pintados. No, en por ningún eso caso. digo que el pintado es que está brutal. Yo iba a decir Luego que la dirección de todas ellas están en el mismo sentido. Sí, me gusta, está más, bien. me gusta más la de Axel, ¿eh? esta, Sí, la de los perruchos. muy chula. Ujú. Sí, bueno, a ver, a nivel de colorido no tiene nada que ver, ¿sabes? Luego Porque ya ahí tiene nos mucho- meteremos a lo mejor en técnicas que no... Caneda a lo mejor que está No, más bueno, puesto yo hace puede ya que no apreciarlo. pinto un huevo, tío. Bueno, vamos pero si que tú lo ves sí. en mano puedes apreciar cosas que a lo mejor Manu y yo no estamos tan puestos y que los jueces en mano verán que... O sea, en mano la técnica y cómo pinta se aprecia mucho mejor. Bueno, vamos a una categoría chula, que es diorama. Vale. El tercero Este que bronce, va- yo no lo vi en mano, yo me lo perdí, lo he visto ahora en las fotos, Dale para atrás porque nos hemos saltado el nombre, Caneda. que es Javier Quinteiro. Ya lo sabes. Sí, Es un diorama de Ajax emboscando una nave Morat. sí. Entiendo que la nave se la han inventado, ¿no? Sí, sí, eso es full. ¿O está sacado de alguna ilustración o algo, ¿sabes? No tiene pinta. Yo No. diría que De no. repente ha dicho, pues bueno, una barcaza de Mira, transporte. Estoy por Ujú. decirte que lo que parece, o sea, el El conductor timón- es un Icadrón, ¿no? Un, el este, dices. un unidrón, sí. un unidrón, no, pero lo que está manejando el unidrón es una de estas aquellas movidas de microart que hacían Sí, de para- papel. sí, puede sí. ser. Y lo otro, pues imagino que será plasticar o alguna pieza Sí, de o, Warhammer. o impresión 3D, Sí, claro, a día de claro, hoy. sí. No sé, me mola. Está chulo. Está guay. Además es que Como no lo pude ver en mano, he Le- hecho falta algún le ángulo más tienes- para ver más cositas. sí, Sí. le tiene ahí como que le va a pegar una hostia con el martillo y Sí, se va a sí, llevar a pero todos lo que por pasa por aquí va delante. de... Está esperando, estoy jugando al escondite con vosotros y os vais a cagar.
Está guay, está guay. En segunda posición tenemos a Sirnando, Que con este bonito diorama de los 3 cerditos. los terceritos. Qué guapo. Claro. Pero es el Hobbit. Ya. Bueno, ya. no, digo el Hobbit, el Hostia. Señor de los Anillos. Bueno, no, son los 3 cerditos. O sea, sí. Pero, O sea, pero son los 3 Sí, cerditos. es los Tres Sí, está cerditos jugando- tres cerditos y un lobo. Son los Sí, tres puede estar cerditos. jugando con las dos cosas. Me parece sí. que sí, Hay, sí. hay un poquito de rollo a la imagen esta del Guay, Nabu del Anillos, pero Estas es cosas simplemente molan eso. mucho, tío. Sí, esto tiene muchos ángulos. No sé si quieres ir pasando, calidad. Los cerditos molan y. Buah, le ha dado- chaval. tiene un juego de luces muy bueno. Sí, pero tampoco, o sea, yo qué sé. A ver, volvemos a lo mismo. Está pintado de puta madre, todos los que están a nivel de premio aquí están pintados de puta madre. Me parece que yo sé qué, o sea, que tiene sí es verdad que tiene el juego de luces del azul y naranja que contrasta bien y tal, pero tampoco me parece. De hecho, Si esta, sé yo juego de pintura y nada de eso. de hecho, si esta es la cara, la buena, Ujú. porque entiendo que al ser una peana Sí, desde cuadrada desde ese tiene que ángulo- tener un ángulo. ese ángulo pierdes la mitad de. Claro, yo le hubiera metido el perfilado de luz mucho más lateral. Sí, para que se vean ¿sabes? ambas partes. Exacto, aquí. Vete pasando fotos. Que se ve mejor, claro, aquí en esta primera foto que Exacto. se ven las dos partes que le da mucho más. Pero lo hubiera metido más lateral, pero vamos. No, a ver, que pintaste El pintado y el. ¿Veis? Tiene ahí ese ángulo muy frío, que está chulo. Sí, pero a ver, este ángulo no tiene sentido. Porque no ves lo que está pasando en el otro lado. Aquí no Claro, tienes pero- información. Pero, Yo- Calera, tú esto no es lo de que. lo No, a típico ver, la mini, la composición me parece brutal. Yo sí que hubiera girado un poco más la La luz, figura del lobo para meterle más cara hacia ellos y meterle la Para azul que ese ahí. ángulo frontal tuviese el. Pero vamos, también hay que ver como a nivel de espacio y todo. Pero vamos, y le hubiera metido una diagonal ahí guay. Ujú. Está guay, está guay. Y Y, en primera posición diorama, Dadlasik, Otro que también juega bien y pinta bien. con una cosita bastante similar. Volvemos a la antípoda, Mm. Antípoda pegándose contra con el robot del Bayara. el pangolín este. Está chula. Sí, no, a ver. Dos minis muy bien No, pero pintadas. esta la composición circular me gusta bastante más. Mira, dale Sí, pero pa- al final dale tienes, ahí solo tienes un ángulo, que es este. ¿Solo te digo? Bueno, Por dar por culo, Sí, la unión de lo que es la peana con lo que es claro, la base, a eso iba yo. esto. Esa Esto, sí, raya ahí, esto no Claro, es. no, déjame. Ahora que ya lo has comentado. Estuve yo durante la votación de los jueces. Esto va a comentarlo al final. Aprendí muchísimo, la verdad. Aprendí que una composición es ultra es la hostia importante. importante. Tú puedes Sí, tener una claro. técnica del copón bendito, pero si no haces una buena composición, no haces nada. Y esta se valoró muy fuerte para el Best of Show. Y una de las cosas que le penalizó fue esa unión. Exacto. Es que te la mata. Que tenía que haberle unido Enmasillar, Y- limar y luego ya lo dejas ahí unificado. y darle bien de. Claro, es eso. Y en la foto se aprecia poco, pero es que el negro era de diferente tono. Uf. Claro, porque el negro. La peana es lacada y Sí, lo otro es y pintura. otro mate. Lo que tenía que haber hecho, Claro. si lo hubiera cogido y le hubiera dado spray negro, Sí, igualar todo. hubiera A todo. igualado todo y Sí. lo hubieran tenido mucho más en cuenta. Yo sé eso. A ver, es que los concursos de esto, acuérdate. Sí, tienes que estar a todo. recordemos el especial de Una Hora Menos en Acontecimiento, el especial que fuimos a Canarias, la charla con los pintores, por ahí está. Y fíjate que sí, me acuerdo que fueron Pepa, Pepe y. Ay, ¿Quién buscas? Sí. Pepa Saavedra, Pepe Gallardo y. Ay, Yo ¿cuál era el yo otro no estuve. pintor? Sí, Bueno, estaba Giraldez y estaba. Armando Díaz. Ay, sí. mil disculpas, tío. Bueno, de esa Vale, persona de la que. Pues no recuerdo. al final, que tenemos un libro de honor de él. Giraldez iba por un lado y ellos tres por otro. Y Giraldez tardó una y menos en valorarlo. Y coincidió prácticamente en el 99% Claro, de las valoraciones. Es que los pintores top saben lo que hay. Por ejemplo, esta Sí, a ver, me va a perdonar darla así si me escucha. Esta dijeron que, por ejemplo, el pangolín tenía que haber estado 1 centímetro más arriba. Es una de esas cosas que dices, esto lo ven ellos. Hostia, pues yo no yo lo. fíjate, Esto lo ven ellos. algo, Estoy intentando visualizar eso que me dices Mira. tú y no me cuadra, ¿eh? yo que sí que los Pues, hubiera Eso separado. lo dijo Tocino, que, Sí, sí, o sea, lo dice que- gente que sabe más que yo, pero que yo que sé. que Tocino no se escucha. A ver, me perdone si estoy diciendo secretos del gremio, que a lo mejor no debería decir. Pero sí, dijo eso, 1 centímetro más arriba. Pero, a ver, No sé si es más verdad- arriba, pero sí que es verdad que o un poco menos circular y más un poco más separados, ¿sabes? Buscando un poco más en esta La imagen que ruptura, ¿no? vemos,
un poco más cara con cara. Porque es que están mirando solo las colas. Y te digo una cosa, el Panguini está a un milímetro de pegarle mordisco al... Nada, sí es ¿sabes? verdad que en cualquier caso, de la unión esa para arriba está espectacular. Sí, claro. Este acabado no es bueno, desde luego. Pero recordemos que, por ejemplo, en la entrevista de los pintores, una de las cosas, para los que estéis, Sí, sí, los sí. que estéis empezando, una de las cosas clave, por ejemplo, es para empezar, no te dejes una rebaba. No. En un concurso de estos te ven una rebaba y te la Mira, toma por descalifican. culo. Sí. Yo no puedo ir a un concurso. Ya. Tú tienes una. Yo soy el rebabas. ¡Buah! El puto troll de War Machine, con lo que mola que yo le vi, además me le robaste de segunda mano. Ah, no. Y tiene unas putas rebabas, hijo de la gran puta, que yo cada vez que lo veo me quiero Pues pegar ahí, un ahí tiro. tenía la War Machine vendiendo. Cambiamos, ahora ya no están estas, pero tenemos Pero, fotos ¿has visto? igualmente. Sí, dime, ¿qué vas a hacer? Nada, que es eso, que si fijáis en esta, Sí, sí. es que no se están viendo las caras. Están mirando las colas. No, pero como se están rodeando el uno al otro. Sí. No se me gusta. No, sí, a ver, sacar un pero a Sí, algo sí, que sí, sabes sí. que está muy bien pintado, pero es algo que decía Omadón, que al final hay un nivel de la hostia, a día de hoy, tú te pones en Instagram y ves gente sí. pintando brutal. Que sí, que luego tienes a Arnau, tienes a tal, y esos ya son... Sí, pero el nivel Pero medio, esa digamos, está mucho más alto. toda esa gente está enseñando. Y se está haciendo una masa Esa gente ya se ha pasado el juego. Sí, y hay muchísima gente que está aprendiendo a pintar, pero que exagerado, y pinta a la gente brutal. Es que claro, entonces al final, en un concurso de pintura ya se mide todo. Claro. Todo, ya todo, tienes todo. que ir a los detallitos Hombre, a ver, de los pros. Cuando valoras Exacto. unos niveles tan altos, dices, al final no va a haber una diferencia espectacular. Este está muy bien pintado, este también está muy bien pintado. Ojalá tienes lo- que irte a Sí, todo. montaje, anclaje, rebabas, acabados, que sea todo coherente, y ya luego, lógicamente, está metido en la composición, en si hay una triada, iba a decir bueno, el este de colores, tal, Sí. que vaya todo conjunto. Un segundo, Yo qué sé. un segundo. Joan, mensaje para el Joan del futuro. El año que viene tenemos que hacerle entrevista a los jueces de pintura. Bueno, venga, continuamos, que nos atacamos. Categoría Open. Que nos vamos al Open. Omadón, ¿por qué aquí solo tenemos dos? Porque solo había... Porque solo se presentaron dos personas. Vale. Esto fue espectacular. Esto estaba, Vale, estaba yo al lado cuando lo presentó. Esto fue espectacular. Llega un pavo. Que es el que ha ganado. Sí, es el Rezanca, ¿puede ser? Sí, el Garzanca el Toto Studio, el que ha ganado el bronce en single. Y Y dijo, y aquí está mi polla. Dice, yo presento esto. Y, claro, la Y gente, se sacó los otros dijeron, todo el puto ejército. ¿a qué coño categoría quieres presentar esto? Claro, dijeron, no, va a Open. Porque las reglas de Open, ¿cuáles? O pues presenta lo que te salga los cojones. Vale. Categoría libre. Si es de Infinity, Claro, y te saca todo un Esto, ejército de 30 miniaturas aprovechando y que- dices... Aprovechando que el 30 señor Rezanca o no 50. me escucha, es polaco el muchacho. creo que esto fue una maniobra de marketing. Me estoy vendiendo, ¿no? No, creo que este pack de miniaturas lo tenía a la venta. Ah, amigo. Pues vale, pues Yo vale creía más. que te referías que se estaba vendiendo como. No. Contratadme. Creo que fue un pan de si alguien quiere esto, lo vendo. Y no me lo tengo que llevar a Polonia de vuelta. Claro. Claro. Y esto... A ver, pero que esto, ¿por cuánto lo vendes? El tío pinta de cojones. 2.000 pavos. Pues creo que una cosa así, sí. No, es que es el precio. Sí, sí. Hay 50 miniaturas fácil, mucha pena gorda, muy bien pintado. Y al 50% de llevarse 2.500 pavos de premio, que era el cheque. Madre mía. Qué locurón. Y este es el oro, que es de Sirnando, 49 miniaturas. ¿Esa foto de quién es? de suya de Instagram. Vale. Igual que la del otro muchacho es de Instagram. Eh, Ya aquí entramos en la. A ver si cuando edite el podcast ya han subido la foto de verdad, pero nosotros de momento estamos tirando con Instagram. Vale. una vez más, por dar por culo, ¿no sobra verde en esta mini? O sea, por ejemplo, la pieza esta que va justo debajo de la teta, el pectoral no, justo la de debajo, o la de la abdominal, ahí hubiese cambiado un poquito el color. Sí. O esa o con la pieza de arriba, Oh. una de las dos para Eso Un es- color crema. Eso le es viene tela. bien. Es que eso es tela. me da igual, no, si yo te lo Sí. hablo Por eso me refiero, que otro color hubiera estado bien porque es tela. por romper un poco la composición. Sí, pero, Pero le, oye, le que- pones un color cremita o algo. Que también es verdad Pero que vamos, esto que es- sea metalizado, tú le pones aquí un rojo, Sí. ¿sabes? O unas, Guau, un rojo ahí está muy- unas marcas ahí y tal. Sí, porque le falta ahí, por ejemplo... que si ha quedado Sí. primero será por algo. Sí, o sea, desde esto luego. mano tiene que ser otra vez. También estamos. No sé Sí, la sí, cámara sí, que yo tendrá lo- este lo- hombre. yo no lo sé. primero que he dicho que es,
por la por culo y Y esa- además, los fondos estos no ayudan a ver la figura bien, ¿eh? No, de momento es lo que tenemos. Luego, a lo mejor con las Pero está guay. fotos buenas, sí. Está guay. Bueno, y terminamos con el cuervo especialista, que es la categoría en la que todo el mundo presenta la misma miniatura elegida por los organizadores del evento, que en este caso fue la caza bestias. Y este es el bronce del que no. Dale para atrás, Janea, que solo tenemos una foto de estas. Este es el bronce que no sé quién lo presentó. Esto es una foto que hice yo en el momento que estaban puntuando. O sea, la foto que estamos viendo nosotros ahora mismo es la mía. Ya me perdone quien ha ganado y en el YouTube lo pondremos bien. Y muy chula, la verdad. No sé, tercer premio. Y este es el segundo premio, también del Garzanca este, Brutal, ¿eh? Esto ya es otro- que se joder, llevó dos Sí. platas y un bronce. Ya, pero fíjate lo que te digo del pavo. Es que el Los pavo- freehand, fíjate, tío. fíjate el faldón. Foto de su Instagram es esta, que ya veremos. Y nada más. la máscara. O sea, es que este tío, el detalle fino lo controla muy, muy bien. Sí, está muy bien, tío. Míralo. Pues fíjate, que la El polla. frijal lo controla. Y el ganador, Berta. Y estas son fotos de su Instagram. No, Muy pero chula. al final, entre esta y esta, el segundo clasificado y el Ujú. primero, es que. ¿Qué Sí. valoras? Bueno, a ver, aquí el metalizado de Berta es Está muy más chulo, limpio, está muy Vale. limpito. pero que. Están Joder. los metalizados. Bueno, es que está muy bien. Pues a lo mejor. Pero luego la peana, tío. Fíjate. Claro, a lo mejor han es valorado que- la peana. También. Claro, es que la peana de. es que ha contado una historia. Sí. A mí me encantan las palomas. Sí. Es Tiene- una, tiene- es una gilipollez, pero me hace mucha gracia. Parece que no tienen pico, pero es que tienen un pico muy chiquitito. Está brutal. Por Pasa aprovechar. que hay, de estas Ah, hay muchas fotos. Voy a darle crédito a Semi, que sé que nos escucha y sé que era la ilusión. Originalmente, hablando por grupo de pintura y tal, la Berta había puesto la miniatura, en vez de centrar en la pena, la había puesto como muy en una esquina. Y le dijo Semi, no, ¿qué coño haces ahí? Ponlo en el medio. Que yo cuando me lo preguntó le dije lo mismo. Digo, y efectivamente. Y esa- Pero por lo que es- hablamos de la es- composición. ¿Dónde la tenía colocada? ¿Dices? Aquí. En la esquina, según lo estás viendo, inferior izquierda, donde está la paloma. Aquí. ¿Dónde está la otra paloma? Un poquito más ahí, más o menos. Que te rompía mogollón la composición. No tiene Sí, sentido. no tiene sentido. Sobre todo con este brazo a este lado. Bueno, un buen momento. Si te Cuando lo echas estaba- un poco para este lado y pones aquí el juego de las dos palomas y Ujú. tal, como elevándose, corrige, pero no sé. Hubo un momento que cuando estábamos montando mesas que empezaron Semi, Berta y no sé quién más a medirse las pollas. En plan, sí, porque yo esta miniatura, nada, la he pintado hace 3 días, que es que no he tenido tiempo. Yo en 2 días. Yo la he pintado mientras No. venía en el coche. No fue así. Pues sí fue así. Se empezaron a medir las pollas No con fue quien así. había, con Yo quien venía había de tenido avión, menos tiempo. Yo venía fue del así, avión, fue- me tiré del Berta aeropuerto. y yo diciendo, somos unos putos pringados, unos putos, Ah, que eres tú el tercero, calla. unos putos desastres que hemos hecho Claro, las cosas mira que a indignado última está. hora. No, se estaban midiendo la cállate. polla. se estaban- Diciendo, joder, vaya mierda somos que lo hemos dejado todo a última hora. Fue al contrario. Fue diciendo, joder, puta desgraciado. Pues eso, que estaba midiéndose la polla de quién había tardado menos en pintar. No, es que no era de quién había tardado menos, era de, joder, lo hemos dejado por última hora en vez de haberlo pintado con tiempo, sabiendo que esto iba con tiempo. Es como un poco las dos cosas. Puede ser. Es de, qué paquete somos que lo dejamos para el final, pero mira qué buenos somos que hemos hecho Pues esta maravilla. Yo no, Sí. yo presenté y no me he llevado nada. Nah. Ay, pero porque tú tienes alguna vinculación con Corvus, tú no podías participar. Claro, yo soy organización de yo no puedo, me han echado de la esta. Bueno, pues hasta aquí el tema también de concursos y demás. Y no sé, ¿queréis comentar algo para cerrar tema de Interplanetario? Que vayáis si podáis, que es un evento muy guay. ¿A que sí? ¿Vamos con la entrevista? Sí, y las ¿Cuál toca? estadísticas que te dije, de no sé cuántos americanos, no sé cuántos españoles, eso me han dicho luego. Luego era lo de los ejércitos. Sí, Correcto. O sea que no tienen lo de los países. No, Muy mal. ni quiero. Hubiera molado. Pues ponte a contar. No. ¿Para eso estás tú? Claro, entonces no me trae ningún recuerdo, no me trae estadísticas, me viene contando sus penas de que se ha tenido que mover no sé cuántas mesas. Ay. Bueno, continúa como es podcast. Espera. No espero. Pues que te den por culo. Me he cabreado. Chavales, he conseguido amorzar a Caneda y tengo el control. Así que rapidito, entrevista a Geloy sobre
el juego organizado. Seguimos con las entrevistas en el Interplanetario y ahora tenemos a Gelois. ¿Qué tal, Gelois? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a escucharos en las ondas. Sin Petaca 2.0 ha vuelto, ¿eh? Podríais haber cambiado a 3.0. Bueno, eso no depende de mí, yo solo soy el reportero de Dicharachero. Eso es los jefes, Humadón, Caneda y, bueno, a Manu lo dejamos aparte. El pobre es un punchball, que le llaman, ¿no? Un punchball. Gelois, eres la máxima autoridad en el juego competitivo, en el OTM, en cómo van los ITS. Sí. Y, claro, hemos tenido este último año el lanzamiento de N5. Correcto. ¿Cómo ha evolucionado N5 respecto al tema del competitivo? ¿Cómo ves tú todo el tema ahora mismo de OTM y de los armies? Pues mira, cuando se cambia de edición hay dos posibilidades, ¿no? Ser pulir o ser revolucionario, ¿no? Ser continuista o revolucionario. N5 tiene una parte de las dos. No hemos sido muy revolucionarios en ese cambio de edición porque sería como cambiar todo mucho. Sí que hemos tenido parte de revolución porque se ha generado también, digamos, esa leyenda negra de Corvus Belli vuelve a ser el mal, ¿no? Cargándonos ejércitos, había que hacer limpieza, había muchísimos ejércitos que no estaban renovados. Llegará su momento, ¿vale? A todos esos jugadores que de repente ya no pueden jugar como lo dije. Pero ya lo habéis hecho, ¿eh? Anteriormente siempre lo habéis hecho y al final habéis cumplido porque siempre han vuelto. Siempre han vuelto, claro. Entonces, en N5 ha sido muchísimo más salvaje, ¿vale? Hemos cortado mucho en lo que son los ejércitos genéricos, en los vanilla, porque al final, claro, es un cajón desastre que de repente tiene toda la navaja suiza, pero luego hay perfiles que se acaban pisando entre ellos. Entonces, al final, acabas jugando con el perfil más óptimo, ¿no? Entonces, tocaba renovar porque eso al final es abrumador para un jugador nuevo, ¿no? Tengo muchísimas opciones, 1000 perfiles y al final este perfil es muy parecido a este. ¿Cómo lo distingue? Un jugador veterano sí es como, pues este es más óptimo que este, ¿no? Entonces, ahí es donde hicimos esa revolución en N5. Luego, en lo que es en cuanto a reglas, pues sí, metimos los speedballs, con los tokens de mando que solicitas ayuda, modificaciones en super salto, trepar plus, pero luego el resto pues parece que es muy continuista, ¿no? Seguimos puliendo ese diamante que tenemos en las manos. Aunque luego habéis presentado unas tropas nuevas, sí, que son las aeronaves, las motos voladoras, claro. Que tienen muchas interpretaciones diferentes. Pero eso es parte de esa revolución, a nivel, ¿no? vertical, claro. Cambia el juego. Correcto. Y son cosas que siempre habíamos pedido, que Corvus siempre os había dicho, tío, esto no lo vais a tener, y luego nos los habéis regalado. Sí, ¿Cómo influye en el juego? ¿Los habéis testeado mucho en sentido de que habéis visto los resultados? Ahora están saliendo. Están saliendo aún, hoy hemos visto que están expuestas aquí la Nómada, que salió, y la Ahora hay Nómada, Panoceanía y O12, ¿puede ser? O12. O12, que O12 es muy bonita, ¿eh? Mira y que la Panoca también está muy chula. Bueno, no puedo hablar. Y viene alguna que vais a flipar, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Todos los ejércitos van a tener... A largo plazo sí, acabarán teniendo, es lo lógico, porque al final, quieras o no, antes, cuando empezamos con Infinity y todo esto, pues cada ejército tenía sus cositas, ¿no? Sus particularidades, que luego la gente está demandando ahora en N5. No, deberíamos volver a tener cada ejército su particularidad, que fuese diferente al otro. Pero luego también queremos los juguetes del otro. Entonces, es que yo también quiero un Panzerfaust o que también quiero Harris. Entonces, en ese equilibrio, pues todo el mundo tiene que llegar a tener ciertas cosas. Algunos tienen acceso a más cantidad y otros menos, ¿no? Pero para tener ese equilibrio que buscamos, que luego es inevitable que un ejército pues esté un poco más roto que otro, se está tocando. Últimamente habréis visto que ha habido pues eso, actualizaciones bastante periódicas y constantes de perfiles, de actualización de reglas, porque N5 también, esa parte revolucionaria, queremos llegar a ese manual vivo, ¿no? De pues recibimos el feedback de la comunidad y pues renovamos pues el 5.1, el 5.2, ahora estamos trabajando en otra modificación del PDF, porque ahora no hay físico de reglas, entonces nos libera, ¿no? A la hora de modificar y que no dejemos desactualizado un libro, ¿no? Que había mucha gente que es como, joder, me compro un libro y ya está desactualizado. Había otros que es como, no, yo compro el libro para colección y me da igual que los actualicéis, lo que quiero es actualizar las reglas. Ahora no hay, entonces pues ya hemos actualizado una vez y perfiles se han actualizado varias. Si se detecta un cisne negro, como pasa con el caso de Norkias, ¿no? Pues se testea, no se ve, porque al final cuando se llega al público generalista, de repente ya son 10.000 ojos, ¿no? Entonces es como, hostia, pues Norkias peta. Pues se toca el perfil de Norkias, se le rebaja el poder y de esa manera N5 es lo que nos trae respecto a N4. Eso me quería referir, que antes pues las facs o los ajustes, las actualizaciones existían,
pero ahora vemos que es de manera mucho más periódica. Sí, tardan más en llegar, claro. Ahora parece de parte del jugador, de parte de la comunidad, que hay una voluntad por parte del juego competitivo de no permitir que nada esté roto y que todo siga funcionando, porque una de las cualidades que tiene Infinity, que ya existía con los caps y con la manera de hacer listas, es el equilibrio entre facciones. Correcto. Y parece ahora que desde tu parte, desde el desarrollo del ITS, del OTM, del competitivo, de cómo se presentan estos torneos, hay un esfuerzo para que esto sea de manera más periódica y que los jugadores podamos decir, hostia, esto está vivo, nos está escuchando alguien detrás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, no soy solo yo, tenemos un equipo en el que estamos trabajando y eso. Siempre tenemos esa voluntad, pero claro, siempre hay ese recelo de cuándo es el momento óptimo de hacer una actualización. Hay un libro detrás que nos, digamos, ata a esa fidelidad de ese jugador que lo ha comprado, de te lo voy a desactualizar nada más salir. Es como feo, ¿no? Y luego también que hay que tener, cuando recibes información también hay que dejarla reposar un poco, porque filtrarla. A veces el calentón de la primera vez puede ser como, ¿sabes? Torretas, el primer día que salieron las torretas, como Dios mío, esto es una locura. Claro, día 1, todo esto es comentarios de leer, no de ponerlo en práctica. Entonces tú cuando lo lees lo que te imaginas en la mente es magnificado, ¿no? Entonces no lo vamos a cambiar en el minuto 1, vamos a dejar que la comunidad lo pruebe, que asiente en mesa, porque luego el juego mismo te va a decir, oye, sí, puedes hacer esto, puedes convertir una partida en algo súper tedioso, súper molesto de las torretas, pero no vas a ganar en tu puta vida. Y perdón la expresión. Entonces no es efectivo y no se va a Entonces jugar. no es efectivo y al propio equilibrio del juego dice, vale, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Vas a ganar? No. ¿Quieres ganar? Pues mira, pondrás 1 o 2 torretas para cubrir unas esquinas o proteger un despliegue, pero no va a ser una estrategia ganadora. Entonces hay que dejar reposar para que la comunidad también diga, hey, sí, en mesa y en papel, ¿sabes? Este Infinity de sofá es como, esto es rotísimo. Voy Esta al tropa grupo a rajar sobre ello. Oh, Dios mío, Corpus Belli, la habéis cagado porque esta tropa va a romper. Y luego ves las alineaciones y no la lleva nadie. Y hay un 2% claro. de uso, ¿no? Es como, vale, pues haría falta retocarlo. También porque somos un equipo pequeño, entonces no podemos tampoco darnos el lujo de, venga, vamos a tocarlo porque hay mucho que hacer. Entonces vamos dando prioridades y por eso es importante ver cómo funciona ese feedback y cómo la comunidad lo va aceptando y cómo el meta va modificándose. Y ahora entiendo que tiene que ser el nuevo ITS. Correcto. ¿Qué fecha tenemos más o menos? Porque normalmente era en el Interplanetario después, pero claro, el Interplanetario era en agosto, sí. Entonces después será septiembre, pero sí, estamos haciendo ahora en julio. Sí, no, mantendremos la temporalidad de septiembre a septiembre, así que en septiembre ITS 17. ¿Y nos puedes contar alguna pincelada de lo que nos puede esperar en este nuevo ITS? Algo que digamos, pues mira, esto puede cambiar o vais a jugar con estas cosas nuevas. Pues sí, mi idea para este ITS es más que ser conservador, ser revolucionario. Entonces, venimos acostumbrados de 20 misiones que han ido rotando y tenemos grandes conocidos como suministros, control de cuadrantes. Misiones que ya están muy asentadas, pues son misiones que van a desaparecer. Entonces, vienen muchas misiones nuevas, reducción de misiones y luego pues iremos actualizando poco a poco. Porque al final, claro, son 20 y al final acabamos jugando a las 3 de siempre, ¿no? Entonces vamos a acotar un poco ese listado, esa parrilla de misiones, con misiones nuevas, despliegues diferentes, que es lo que estamos viendo también con abastecimiento, que es la misión esta que estamos probando en el Interplanetario. Que le explota mucho la cabeza a la gente cuando la ha visto con estas semicircunferencias. ¿Cómo que hay que medir en circunferencias? Coges el metro en una esquina y haces, ¿sabes? Como un círculo. Para el jugador Infinity que entonces siempre busca cosas nuevas, pero al final es muy conservador. Es muy conservador. Al final es el problema del Wargame, ¿no? Su mayor enemigo es su propio jugador. Quiero que todo cambie, pero no me lo cambies. Entonces, la comunidad es el enemigo de la comunidad, ¿no? Exacto. Entonces queremos plantear cosas diferentes y salir de esa zona de confort para también, pues eso, mantener las ganas de probar cosas nuevas y salir de ahí, de esa zona y a experimentar. Entonces la idea es eso, en este próximo ITS. Cuando todo el mundo tenga las motos voladoras o las aeronaves o la definición de cada una de las facciones, necesitamos una misión que sea como la carrera de motos en el retorno del Jedi. Vale, queremos algo así a través de los edificios a velocidades supersónicas. Sí, y los troopers ahí chocando con los árboles. Y los Ewoks que sean Chris y Koalas. Ser las criaturas Cat. Me parece perfecto. Queremos una locura de estas, algo que sea misión especial de Navidad o de... Sí, la idea es ir retomando otra vez ese juego casual también, porque tenemos ahora el OTM y en esta temporada la idea es lanzar el nuevo OTM.
otro OTM muchísimo más amplio, no solo para el competitivo, sino un OTM más para el jugador más que para el organizador. O sea, gamificar el propio juego organizado de Infinity, de Warcraft, de todo lo que venga, ¿no? En el que pues eso, se gestionará todo desde el móvil, va a ser mucho más fácil de, pues el organizador te invita, tú como jugador llegará una notificación a tu móvil, te han invitado o te toca tal partida con este señor en tal mesa, todo en el móvil, va a ser mucho más ágil, más visual, y eso también nos permite no solo competitivo, sino poder reportar partidas casual. Y pues esas partidas casual, pues podremos ver otros jugadores que montan sus misiones personalizadas, sus partidas, sus películas, dando una amplitud a contenido que al final como friki nos gusta ver, ¿no? De qué piensan otras mentes de este universo. Es que realmente el jugador competitivo, en el cual me incluyo, a veces pecamos en que vivimos una cueva de nuestro competitivo, pensando que eso es el juego de Infinity. Exacto. Pero el juego de Infinity es enorme, y luego al final el competitivo igual representa un 20 o un 30% de la comunidad. Hay un 70% de gente que compra las miniaturas porque le flipan, las pintan, las conversionan, hacen historias, hacen campañas larguísimas y hacen un montón de partidas. Y a esa gente no le interesa el competir. Por supuesto, es que te sorprendería la cantidad, o sea, el porcentaje de lo que es competitivo de juego casual. Dirás, no, el competitivo al final puede ser un 80, pues no, igual es al revés. Es al revés, es al revés. O sea, el competitivo al final no deja de ser una minoría. Y el que mueve el hobby, por supuesto. Pero claro, es lo que se ve. Pero luego hay una mayoría silenciosa, que es los que juegan en casa, juegan asociaciones, juegan partidas narrativas. Claro, esa gente no reporta, no te lo pone en el OTM porque es como me la pela, si quedo en el primero o tal, y es información que pierdo. Información súper rica porque hay gente que se monta unas campañas increíbles, narrativas, pero claro, no vas a competir en ITS con una campaña narrativa porque aquí estamos para las risas, ¿no? Claro. Entonces, claro, si hay esa opción de poder introducir toda esa información, que también como frikis nos gusta de, hey, mirad lo que he creado, ¿no? Claro. Y si alguien quiere jugar esta campaña que he montado, lo he montado pues de esta manera. Está aquí y me parece súper enriquecedor y eso el OTM lo va a permitir. Entonces, claro, desde Corvus también queremos empezar a retomar otra vez, como habíamos hecho con las campañas narrativas de Tagline, los escenarios del Joan Joan navideño, los de Halloween, todo eso, ir poco a poco volver a recuperar eso, porque también el jugador casual pues está ahí y es decirle, hey chicos, no solo se puede competir en Infinity, también podemos permitirnos el lujo de respirar y jugar con más calma. Confirmado 2026. Carrera de motos, de aeronaves, como el Retorno del Jedi, sueños húmedos. Pues Helois, muchísimas gracias, máximo responsable competitivo y ahora con el OTM nuevo, el ITS nuevo, un montón de cosas y te espera un montón de trabajo. Espero que sí. Pues esperamos verlo porque seguro va a ser como hasta ahora, espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros, hasta luego. Bueno, ya que hemos escuchado a Helois, vamos a hablar un poco del ITS, cambios, cosas, Wikipedia actualizada, cosas chulis y esto. Estoy viendo que aquí hay como 30 segundos más de grabación, no sé por qué. Bueno, va. Bueno, contadme, ¿qué ha pasado? ¿Qué novedades tenemos sobre el ITS o la Wikipedia? Que hace unos días veía cosas que todavía no se habían actualizado. Calla, tenemos una anécdota graciosa. Calla, dice. El domingo por la tarde estábamos hablando con Gutiérrez, Manu, yo y algunas personas más. Y dice Gutiérrez, sí, porque ahora que ya se actualiza la wiki, salta Manu. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y eso está anunciado? No. Claro, ¿Y no creen ustedes que hubiera venido bien hubiese para los útil árbitros durante el interplanetario que estuviese ya la wiki actualizada? O sea que una vez pasado el torneo, te lo comunicaron. Sí. No, te lo comunicaron. Salió de rebote. Salió en una conversación informal con Gutiérrez. Sí, con unas cervezas, un café o algo. Pero hablamos la de español, la de inglés. Sí, la ya existía, pero la española no. Que le faltan cosas, ¿eh? Pero es muy cómodo, sobre todo. Y es súper útil, tío. Ya no solo para los árbitros, para los jugadores. Desde el Army, darle a una habilidad y que te lleva a la wiki. Claro. Yo tengo que reconocer que en el anterior programa o tal, había cosas que pinchaba para la wiki y decía, esto no está actualizado, ¿sabes? Pues ya tenéis la wiki en español, pues en la sala del Army, cosa útil. Venga, pues ya sabéis. Novedad de antes de ayer. Ya podéis pedir torneos satélites para vuestros torneos, os hace ilusión. Y tenéis medios y gente. Y torneos. Sí. Tenéis hasta el 31 de agosto para solicitarlo. Y ya veremos si os la dan.
Correcto. Eso es. ¿Cuántos satélites hay Los asignados? que consideren. Ah, lo que consideren. O sea, que ya no eran, tenemos 5, a ver quién se pega. No, es si tú Si tu torneo mola, te lo dan. Vale, guay. Por número de gente, organizador, Sí. Venga, perfecto. Más cosas. Pues La Global Week, tengo aquí puesto. ¿Qué es Infinity esto? Global Week. Segundo año consecutivo que la hacen. El año pasado. Bueno, cuéntalo tú. Surgió que- el año que estaba pasado, puesto. como no hubo interplanetario, pues dijeron, bueno, pues para que haya, digamos, eventos de Infinity durante esas fechas, promocionamos que la gente monte torneos, entre comillas, especiales en estas fechas y que lo haga todo el mundo a la vez. Y pues Que el año pasado no hubo el año interplanetario. pasado no hubo interplanetario. ¿Motivo? Es que me acabo de enterar. No llegaron a dar motivo, que no se puede. La vida. La vida, Eh, vale. Vale, no, era por saber, no Que me Gelo es acabo de recién enterar. parido, Das casi recién parido. Vale. Claro, creo que O concretamente sea, que digamos que Esbozos estaba recién parido, que Claro. no había gente para... Fredan en Japón. Clave de Clave, baja. clave con la espalda chungo que estuvo. Ajá. Vamos, o la pata, no sé, a Clave le pasaron muchas cosas. Vale. O sea, Corvus que tampoco estaba en ese momento como Ya. disponible. Vale, perfecto. O sea, claro, recordemos que el Inter sigue siendo cosa de esbozo. O sea, ya mete Corvus mucho, pero sigue siendo esbozo. Vale, perfecto. Entonces, Vale, pues, Global Weekend. y este año pues lo han vuelto a repetir. Este año además no solo lo han vuelto a Week repetir, no, week entera. Week. sino que han preparado un pack de torneo especial para estos eventos. Que Muy te chulo. si organizas uno de estos, pues te mandan un pack especial Y gratis. con, pues eso, que parece que trae, pues aparte de lo que vienen habitualmente, un par de penitas chulas, un marcador, un parche de Infinity Global Week. Eso parece un pin de un cuervo raro que no Un sé pin qué, de Querby. pero mola. Es Querby. Querby me parece brutal. Un dado enorme que quiero. Sí. Pero enorme. Claro que te iba a decir, no sé si es que es un dado normal y dos pequeñitos o los uno enorme y dos Los normales. pequeñitos son tamaño estándar. Vale, o sea que grande es. Entonces entiendo que Pero otro tiene es un que dado ser enorme. grande. No lo sé. Eso es Yo- para tirarse al rival cuando sí, tú yo pierdes. ese o algo dado lo así. quiero. Y lo otro es Y una el otro caja, ¿no? tiene pinta de caja para guardar tus cartitas de clasificación. Vale, pues la mini eso ya está hemos chulo. hablado. La mini es la estándar del evento ITS. Vale. Sí, la No sé juega si la- llegamos a hablar de ella. No, pero si quieres Me comentar parece algo, si quieres brutal. comentar Sí, algo, No, la está comen- guay. La comentamos pues que ya era está, horrible. eres la única persona que te gusta esa mini, pues ya está. Pues está sí, bien. mola, tío. Sí. Vale, pues aquellos que hagan en el pack este y no la quieran, pues ya sabéis. Caneda, ahí, a tope. Sin La verdad petarla. es- Y te diré tu nombre en alto. Y pues esto, los requisitos. Básicamente los pides y te dan el pack gratis. Guay. Más cosas. Y esto se comentó en los seminarios, pero lo ha metido aquí en Madame Post para comentarlo también. Se anunció que Corvus iba a sacar una aplicación propia, Corvus Sphere, La Corvusfera. Ajá. para, ¿De qué para consiste? englobar todo. Todos los Es decir, torneos. Torneos, el Army, todo lo que sean cosas que te hagan falta de Corvus, tenerlo en una sola aplicación. Ajá. Para móvil. Sí. Infinity y Infinity Warcraft. Warcraft. Va a meter- se lleva pidiendo un año el Army de Warcraft, que joder, ya Claro, tocaba. entonces, pues mira, aquí tenemos varias fotos de ejemplo. Pues esta es una, Sí. entiendo que es para buscar eventos y torneos y tal. Aquí, pues eso, cosas que puedes hacer. Pues crear un torneo, hacer un escenario para tal, para modificar Army el de torneo, Warcraft. un Army de Warcraft. Imagino que el Army de Infinity la por Claro, separado. de momento. pues aquí te ponen ejemplos de, pues para hacer las cosas de Warcraft. Como sería más o menos la creación de listas. Para hacer listas, Muy chulo. los perfiles y Ya está. tal. Y en teoría, un montón de listas. beta abierta este verano. Pues, Que- pues, pues, pero queda mes y medio de verano y yo no veo la beta por ningún lado. veremos. Hasta el 21 de septiembre es verano. Muy bien. Pues hasta aquí lo que tenemos que comentar sobre ITS y Sí, la estas novedad cosillas. del torneo. Y sobre todo anunciar que eso. Que va a ser que podéis pedir satélites y la Infinity Global Week. Que si. Que lo mismo para cuando salga podcast ya ha sido. ¿Cuándo? No, es a final de mes. ¿no? Sí. Tienes 2 semanas para editarlo. Esto. No voy a decir fechas, pero. Saldrá antes. Vale. Y los packs esos son limitados, así que pedidlos cuanto antes. Genial. ¿Tienes alguna entrevista que meter ahora? Quizá. Pues venga, cortamos. Pues nada, continuamos con el podcast y venga, te voy a dejar que metas una entrevista, que hace un rato que no dices nada. ¿De verdad? Sí, te dejo. ¿De verdad? Te dejo antes de que me toque la nariz y corte. Venga, Vale. dale. Pues es una entrevista a Gutiérrez por nuestro reportero más dicharachero.
Bueno, pues seguimos aquí en el Interplanetario, el reportero dicharachero para Simpetaca 2.0, y tengo aquí el honor de tener a Gutiérrez Lusquiños, antiguamente en tiempos impretéritos conocido como Interruptor. ¿Qué tal, Gutiérrez? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Otro añito más. Pues imaginaos, Gutiérrez Lusquiños, la enciclopedia y antes del periodo digital, el señor del conocimiento. Hoy en día ya lo descargas todo en la red. Toda la red. Toda la red, ya. Porque recordad que Aleph es vuestra amiga. Va, empezamos muy mal la entrevista, ya queriendo posicionar ideas y conceptos en vuestras mentes. Gutiérrez, ha salido N5 este año pasado. Sí. Hemos podido disfrutar de la salida de un reglamento que en unas cosas ha sido conservador con N4 y en otras cosas nos ha explotado la cabeza con la inclusión de aeronaves. Esas motocicletas voladoras que todos aspirábamos y que siempre eran eso no va a salir, eso no va a pasar, jamás, porque tú a mí me lo has dicho, de no tiene sentido, es un juego de escaramuzas y ahora tengo motocicletas voladoras que disparan lanzallamas y misiles, cosas. ¿Cómo decidisteis? Oye, para N5, eso que dijimos que nunca iba a pasar, ahora se lo vamos a regalar. Bueno, a ver, primero, el reglamento hasta cierto punto tenía que ser conservador porque, a ver, cuando algo funciona tampoco intentes arreglarlo demasiado. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que ajustar, el meta va cambiando, tienes que adaptarte a eso. Muchas veces esas necesidades de meta se traduce más bien a ajustes de perfiles más que de reglas. Siempre hay alguna regla que necesitas pulir o alguna FAQ que quieras integrar, o sea que realmente sí, siempre hay cambios de una versión a otra, pero Infinity más o menos la base tiene que ser la misma. Al mismo tiempo, la gente siempre le gusta tener cosas nuevas. Y la verdad, el tema de los vehículos, sobre todo las motos voladoras, es que viene de muy, muy antiguo. Yo recuerdo haber estado trabajando en esto en el 2009. A ver, recapitulemos. 2009 es hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Es que hace muchísimo tiempo, aquí yo estaba trabajando en un libro que tenía definido como libro 4. Porque habíamos sacado Infinity, habíamos sacado una especie de segunda edición, que fue una revisión muy... Aún no era N2. Aún no era N2. Realmente no era exactamente... Nosotros llamamos segunda edición, pero más que una segunda edición de verdad fue un 1.5. Luego salió Human Sphere y después salió Campaign Paradiso. Entonces, ¿qué venía? Otro libro, esa era la intención. Y había que aportar algo nuevo. Entonces empezamos a trabajar en unas reglas de vehículos. Había por un lado vehículos terrestres, teníamos unas reglas ahí que estuvimos testeando, que más o menos funcionaban, pero había un problema de concepto a la hora de cómo conviertes eso en un producto. Un vehículo terrestre que transporte tropas, tamaño muy grande. Ya lo estábamos viendo con las mesas de Infinity, que algunas mesas daba problemas. Era algo que teníamos que ajustar. Y sobre todo, cómo conviertes eso en una miniatura que puedas vender. En metal, terrible. El plástico, de aquellas en ese momento de años luz. Era algo impensable. Entonces quedó descartado, pero teníamos vehículos ligeros, y en estos vehículos ligeros eran estas navecillas voladoras, y bueno, teníamos unas reglas que parecía que funcionaban bien, y eso, y de ahí vamos yo de cabeza hacia el libro 4, pero de repente fue en plan, stop, quietos todos, que lo que Infinity necesita no es un libro 4, es una tercera edición. Y entonces, bueno, paramos y volvemos una vez al principio. Es decir, estas ideas que eran como las ideas que ya tienes guardadas para cuando ya el juego está muy adelantado y tienes que aportar cosas nuevas, se fueron al refrigerador. Eso es lo que pensaba yo, que tendrían que estar en el refrigerador durante un cierto periodo de tiempo más o menos breve. Pero claro, N3, Human Sphere N3, Uprising, tercera ofensiva, Daedalus Fall... Déjame hacer un inciso, esa época increíble, con los libros de trasfondo, que todo iba avanzando hacia un apocalíptico introducción de la EC y todos estábamos diciendo, esta gente no tiene freno, vamos a morir. Sí, la verdad es que el que casi muere soy yo, con el ritmo frenético con el que estábamos haciendo cosas. Y luego N4. Y luego N4, claro. Entonces, ya después de Daedalus Fall ya era en plan, bueno, pues lo siguiente será, y yo ya, pues voy a sacar estas cosas del frigorífico, ¿no? Pero no, pues no, chicos, toca un N4. Otra vez dije, mira, en vez del frigorífico lo voy a meter en el congelador para que no se estropee. Y allá se fue. Y entonces, claro, N4, y el mismo proceso. Un segundo libro, Ravenite, Endgame, y ya estábamos viendo, bueno, pues habrá que sacar algo nuevo para el siguiente libro. Pensábamos, serían tres libros contando el core, 4 sería un posible cuarto libro, pero el tiempo había llegado determinado que nos hacía falta una quinta edición. Entonces,
congelado otra vez, quieto, vuelta al congelador. Y en N5 dijimos, bueno, congelador no, tenemos que sacarlo ya porque tuvimos unas reglas que en su momento, que hay que entender una cosa, eran reglas de segunda edición. Claro, había cambiado mucho todo Ha el cambiado juego. mucho y ya no solo que hayan cambiado las reglas, porque al final las reglas son las mismas, pero el meta, también el meta ha cambiado. También ahora podemos sacar las motos. Antes teníamos que ser en metal, ya hubiera sido mucha pieza, hubieran sido cosas muy caras de sacar. Y cuando es algo muy caro y es un tag, es algo que ves que es muy grande, pues la gente lo asume bien. Pero cuando en puntos no son muy caros y tampoco a lo mejor el tamaño en sí va a dar la sensación de que pum, es un tag, pues el metal no se acepta. No lo va a compensar. Claro, no compensa. Pero bueno, teníamos otras soluciones. Esta vez sí teníamos otras soluciones y fue ahí en plan. Ahora es el momento. Eso sí, volvimos a aquellas reglas, vimos que había que adaptarlas, pero quizás lo más interesante es que conseguimos que, sacando algo que es un concepto, digamos que completamente nuevo, el cuerpo de reglas para utilizarlo es muy pequeño, porque simplemente tienes nuevo, como tal solo tienes la regla aéreo, que es una serie de restricciones de lo que no puede hacer ese vehículo, pero todo lo demás aprovechamos reglas preexistentes. Una cosa que tuvo N5, que tuvo muy bien hacer, es que la concatenación de reglas estaban todas muy bien establecidas unas con otras, no había duplicidades. Entonces, lo que dices tú, ¿no? Las motos tienen esta regla y esta regla, y no pueden hacer esto y lo otro. Están como muy integradas, ¿no? Sí, era un poco también la intención. Con N4 se hizo una labor de filtrado y un poco limpieza. Es decir, evidentemente, lo que ya todos sabéis, de sanidad las habilidades, eso pues digamos que por un lado, lamentablemente hace los perfiles que estén mucho más llenos. Hay un poco de horror vacui con los perfiles. Parece que tienen muchas habilidades cuando antes estaban concentradas. Tú tenías artes marciales y ya tenías que recordar que tenías coraje y que tenías sigilo. Ahora coraje y sigilo tienen que aparecer en el perfil fuera, porque ya no están incorporadas en artes marciales. Eso también nos abrió posibilidades a la hora de extraer esas reglas y poder utilizarlas y combinarlas con otras cosas. Es decir, que en realidad el desanidamiento en general ha sido positivo, aunque tiene la contrapartida de que los perfiles se hacen mucho más largos y quizás un poco más difíciles de acceder a ellos cuando los ves por primera vez. Una vez empiezas a jugar, ya conoces la tropa, ya va todo seguido. Pero te permite meter motos voladoras o aeronaves, porque le llaman motos voladoras, pero si habéis visto, o si no las habéis visto, os recomiendo que ahora escuchéis el podcast, vayáis a la tienda de Corvus a verlas. Nosotros aquí algunas las hemos podido ver en persona, porque solo habíamos visto las fotos y tal, y más que motos son pequeñas aeronaves. Sí. Pero así como nosotros pedíamos esos hover, esos sobrevoladores, ¿no? Sí. Entonces, chicos, hemos tardado, pero lo hemos conseguido, así que es el momento de empezar una nueva campaña para pedir monopatines voladores. Monopatines voladores, o sea, todos aquellos nacidos en los 80 que nos gustó Regreso al Futuro, por favor, queremos monopatines voladores. Bueno, fans del Duende Verde, chicos. Vale, sí, justamente, ya me ha arruinado la experiencia. N5, una de las cosas que hemos visto también, que ha sido un cambio importante de paradigma, pero creo que ayuda mucho al competitivo, es que el genérico ahora es genérico, pero los sectoriales también son especiales. Ya no es el sectorial tiene esto y tengo más disponibilidad, y el genérico es un totum revolutum, sino que si yo juego un genérico tiene un sabor especial, y si juego un sectorial juego cosas que no están en ningún otro lado. Esto nos lo ha dado N5 y es como esa personalización de más, que también difiere de todo lo que habíamos tenido hasta antes. Sí, aquí fue un poco quizás luchar contra un concepto que teníamos ya casi fosilizado en nuestra cabeza, que era el concepto de genérico. Claro, el genérico siempre fue lo que dices tú, el totum revolutum. Aquí lo tienes todo. Al principio sonaba bien cuando estabas a lo mejor en N2, incluso ya en N3 ya no tanto, cuando no tenías tanto sector ni tenías tanta tropa. Entonces, ¿qué ocurre? En genérico tú te encontrabas todo, eso significaba que también tenías 3 tropas con salto de combate. Evidentemente, pues si pones a compararte unas con las otras, al final siempre acabas escogiendo la que más te conviene. Sí, la más óptima. Efectivamente, la más óptima. A veces puedes tener dudas, decir, bueno, es que esta me sirve para este tipo de misiones o escenarios y esta otra me va mejor para este otro tipo de escenarios. Podías llegar a tener esa duda, pero en general, por lo general, te vas a la más óptima, con lo que con una te llega.
Es decir, que llega un momento en que si tienes demasiadas es una auténtica barrera, porque tú cuando empiezas a jugar no te metes con un setorial, te vas a genérico. Claro, te abres te despliegas en el army genérico y empiezas a hacer scroll. Y haces scroll. Tropas y tropas claro, y tropas. Claro, y eso es un poco locura. Los que ya estamos acostumbrados, claro, los veteranos ya lo saben y ya se van de cabeza. A mí también me pasa y eso es un problema. No tenemos los ojos frescos del que llega nuevo. Para el que llega nuevo es una locura. Entonces había que limpiar un poco y claro, ya teníamos una experiencia acumulada gracias a todos los reportes de Army de qué es lo que la gente más o menos está jugando. Entonces, cuando tienes ya un listado y ves que tienes tropas que tienen un alineamiento del 4%, dices, realmente genérico no la necesita. No es útil aquí, está ocupando espacio. Claro. Si tú te encuentras que tienes dos tropas con salto de combate y una tiene un alineamiento del 30% y la otra del 15%, dices, bueno, pues a lo mejor puedo conservar las dos, porque un 15%, ya sé que he dicho así, un 15% no suena mucho, pero lo que en el grueso de partidas, claro. Estamos hablando de información obtenida a través del OTM, ¿no? Claro, viene del OTM y viene del Army, es decir, son tanto listas de torneo como listas que se han ido subiendo. Que se han ido subiendo. Evidentemente aquí también habrá listas de prueba que a lo mejor nunca han visto mesa, pero hay que entender que en la masa, esas listas de prueba que no han visto mesa se diluyen. La gran estadística claro, es la gran estadística. Yo siempre lo digo, el mapa no es el territorio. Las estadísticas del OTM no es lo que está jugando todo el mundo porque solo es competitivo y lo que tú llevas a competitivo no es lo que juegas en Lo hablábamos casa esta mañana con Gelois, porque hablábamos un poco del competitivo, de cómo está organizado, del nuevo ITS, y una cosa que me ha dicho él, que pensemos que para jugar competitivo él cree que Infinity el 80% es competitivo, el 20% es narrativo, pero es al revés. Es al revés. O sea, el competitivo, aunque mueve la comunidad, es igual el que más estira el carro porque más le interesa y más está encima, igual luego el juego representa un 20% o menos, porque hay un montón de gente que compra porque las miniaturas le flipan, le encanta jugar partidas trasfondísticas, le encanta jugar campañas, o simplemente por el disfrute de poder jugar. Sí, o simplemente que a lo mejor no tiene acceso a torneos, porque en la zona en la que viven no es fácil jugar un torneo, entonces pues no están entrando en el entorno competitivo. La cuestión es que tenemos toda esa información, ya sabemos que no es la realidad per se, pero sí es un buen indicativo. Entonces ya nos es mucho más fácil montar un genérico con lo que la gente está jugando y siempre dejando espacio, es decir, un 15% a lo mejor te parece que no es mucho, pero es que un 15% con el meta actual. A lo mejor en la temporada que viene la cosa cambia, que era uno de los miedos que tenía yo a la hora de hacer esta limpieza de genérico. Cortar demasiado de manera que al final pues acabas haciendo listas para el meta del momento en el que has hecho esa limpieza y no sabes lo que va a venir en el futuro. ¿Y cómo es el resultado? Ahora que empezáis a tener datos, ¿qué tal el resultado, estos cambios de N5? Pues en realidad ha sido positivo, porque como lo que hemos cogido, lo que la gente realmente estaba jugando, es decir, siempre quedan algunos añadidos que ahora tú los ves y de esta limpieza, pues una vez más vuelve a haber tropas que a lo mejor tienen un alineamiento muy bajo, un 2%, un 1%. Muchas veces son a lo mejor personajes mercenarios o sí que has metido un poco porque por trasfondo encajan bien, pero a lo mejor el perfil no es el mejor para ese sectorial, pero que es un poco necesario que estén ahí, o a lo mejor no, es decir, también tampoco estamos atados. Al no depender de un libro físico ni tener cosas impresas, podemos ir modificando los sectoriales. Esta tropa no se está alineando, la gente pasa de ella, la podemos quitar, nos queda hueco para meter algo nuevo, que eso es lo interesante, ver poder quitar cosas que la gente no usa para añadir cosas que a lo mejor la gente necesite. Es la ventaja que tenemos ahora. Y es eso, el acceder a esa información que antes no teníamos es lo que nos ha permitido hacer esta limpieza. Entonces, ¿estáis contentos con esta implantación de N5? Sí, realmente nos está ayudando mucho a la hora de crear, por ejemplo, los productos de iniciación, que es importante para los jugadores nuevos, que tengan un producto que dice, me compro esta caja, me trae una representación de lo que voy a necesitar cuando estoy jugando. Yo no estoy a favor de las cajas que te traen una lista ya prehecha, es decir, a mí esta caja es una lista de 250 puntos. En realidad esa lista no la va a jugar nadie, porque sí, es cierto que me trae un ingeniero con lanzacohetes y el ingeniero con lanzacohetes, por decir, me cubre los 250, ¿no? Pero en realidad yo lo que quiero es el ingeniero que se vaya ahí en medio a repararme. Sí, con Panzerfaust, no necesito que tenga un lanzacohetes, que me sale un poco más barato, que me cumpla la misma función. Y si hago esta lista que me dices tú, pues me quedo a 246 puntos, es decir, porque el lanzacohetes es más caro.
la gente no va a jugar nunca esa lista, pero tiene las miniaturas que le permiten formarse una lista o jugar la lista que más o menos quiera con la ventaja que da el sistema de proxies, evidentemente. Y este genérico nos está permitiendo pues sacar estos productos que ya están más pegados a lo que la gente va a poder comprar y también va a poder jugar. Y siempre fijándonos en la experiencia, lo que la gente estaba jugando. Es decir, alguien se puede quejar en plan, es que esta tropa no es tan genérico, yo la usaba mucho. Claro, tú a lo mejor la usabas mucho, pero luego pero yo estoy viendo que se alinea un 7% y no puedo tener una lista kilométrica. ¿Por qué no puedo tener una lista kilométrica? Porque ahora mismo sé que tengo, por decir, 40 tropas en genérico, pero a lo mejor ahora viene una expansión de no sé qué, como pasó con refuerzos, y a esa lista tengo que sumarle 3 perfiles o 3 unidades más porque vienen con esta expansión. Entonces, y miniaturas. O sea, pensemos en el tema físico. No puedes tener 65 o 70 referencias de un genérico cuando luego hay sectoriales que además añaden tropas, porque esto lo multiplicas por 13 ejércitos que hay. O sea, 13 facciones que dijésemos, podemos volvernos locos. No podéis tener tantos productos. No, es una locura. De hecho, por eso tenemos que ir descatalogando productos. Claro, yo a veces que descatalogo productos, bueno, yo no los descatalogo. Vas tú con el boli, esto fuera. No, porque además no soy yo el encargado. Evidentemente esto siempre hay un factor de discusión, entiéndase, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y como yo soy en parte el que diseña producto, pues siempre tengo que estar un poquito ahí. Pero claro, a veces dices cosas que te demencian, te echas la mano a la cabeza, en plan, ¿cómo este miniaturón lo vamos a sacar de catálogo? ¡No puede ser! Pero es que si no hay espacio para... Bueno, pero una cosa que habéis demostrado en Corvus a lo largo de los años es que es verdad que se descatalogan cosas, pero luego al cabo de años vuelven con más fuerza. Claro, sí, esa siempre es la intención. O sea, nunca te quedas tirado. Ya, pero aún así da penita. Yo lo entiendo. Aún así da penita. Y pensar, bueno, en 4 años va a volver, pero a mí me da penita, sinceramente. Vale, ya sabemos toda la estructura que hemos visto ahora de N5, todo lo que ha salido hasta ahora, vemos dónde estamos situados, a día de hoy sigo con reglas, aún no tocamos nada de trasfondo. En N3 y en N4 se repitió la estructura del libro principal, tengo un Human Sphere que me amplía con nuevas reglas y luego tengo unas campañas. Pero en N4 tuvimos Ravenai y Daedalus Fall, si no voy mal. Ravenai y Endgame. Y Endgame. De verdad, en Endgame había un texto de un propagandista nómada muy bueno en ese libro. Sí. Lo recomiendo. Pues... un propagandista nómada, ya lo he dicho todo. Bueno, pero era muy bueno, me gustó mucho. Pero no hubo un Human Sphere. No. Entonces, en N5 no sabemos qué nos tenemos que esperar. Que buscamos ir ampliando reglas, estoy hablando de reglas, el trasfondo veremos por dónde avanzar. A través de esto, un mega libro como puede ser Human Sphere que cambia un montón de cosas, o volver al sistema N4, campañitas que vayan cambiando reglas puntuales o añadiendo reglas puntuales, como por ejemplo los refuerzos. Sí, vamos más en esa línea, porque, a ver, hay que entender que cuando salió el Human Sphere, el N1 o N2, evidentemente... Añadió enlaces. Claro, si no efectivamente, claro, pero el juego estaba creciendo, es decir, en ese momento el juego estaba creciendo. Una vez ya tienes las reglas de Human Sphere y las reglas de campaña, el juego ya queda, como quien dice, cerrado. Falta, pues, añadidos, como puedan ser refuerzos, otras, las motos, pero son cosas pequeñas. El corpus general de las reglas ya está hecho. Entonces, ahora mismo, y ese es uno de nuestros problemas, cada vez que salimos con una nueva edición, la nueva edición es un reglamento total. Es un reset. Claro, pero es un reglamento total, no es como en N3 que solo nos íbamos al core básico de reglas. Aquí hay enlaces, aquí ya tiene que ir todo. De todo tipo. Claro, de hecho nos pasó en N3 que los jugadores se tiraban de los pelos en plan, pero es que no tenemos reglas actualizadas para jugar Fireteams en N3 y era en plan, bueno chicos, eso va a venir después. De momento habíamos sacado un PDF con una adaptación, que no iba a ser la definitiva, pero es una adaptación para que la gente pudiera seguir usándolos. Pero claro, el concepto, quizás, y realmente ahí reconozco que nos vimos un poco abrumados por la cantidad de trabajo, pero sí había cierta razón en la comunidad en que el juego ya estaba sentado con los Fireteams, entonces si lo sacas, pues no lo dejas puedes, un poco cojo, ¿no? Claro, no puedes esperar mucho para sacar lo siguiente. Lamentablemente, de aquella estábamos atados a los libros, es decir, tenía que salir las reglas con un libro, entonces tienes que dar tiempo a poder crear ese libro, ya no solo por reglas, testeo y demás, sino también por la parte de trasfondo, de escribir, pero es que ya no solo escribir, es tener miniaturas para hacer fotos,
y tener arte hecho para rellenar el libro. Que ya no es que la gente piense, bueno, claro, es que los de trasfondo tardan mucho en escribir porque son unos vagos y unos haraganes. Tenéis razón. Pero no son nosotros, los ilustradores también son unos vagos y haraganes. Y los escultores. Aquí va a recibir todo el mundo. Sí, claro. Es decir, que hay toda una cantidad de material que apoya a uno. Claro, que realmente que necesitas para un libro y que si dependes del libro, pues va a hacer que se retrase un poco eso. Ahora ya, por suerte, ya no pasa eso. Las reglas las tenemos en digital. Y entonces pues podemos sacarlas y nos es mucho más sencillo también tener actualizaciones y por eso ahora en N5 nuestro compromiso con N5 era ser más reactivos, más rápidos. De hecho, más ahora mismo estamos al día 19 de julio, cuando estamos grabando esto, y que es sábado, y el jueves salió la actualización en castellano, ya lo teníamos en inglés, de la wiki. De la wiki, sí, la wiki es una herramienta fundamental. Y de hecho salimos tarde, teníamos que haberla sacado antes, pero por unos motivos u otros queríamos actualizar el PDF como se hizo en febrero, marzo, y era necesario, y entonces sacar una wiki antes cuando iba a haber un cambio de reglas iba a ser un poco complejo, demasiado mejor esperar a tener el cambio de reglas y sacar la wiki ya con las reglas. Sí, pero entiendo lo que dices, 5 meses es tiempo, sí. Es demasiado tiempo, nosotros lo reconocemos y bueno, también es a veces el problema de estar trabajando con colaboradores externos, pero no es algo que no podíamos hacer en casa. Entonces, pues bueno, nunca llevas el control de tiempo tan ajustado como si lo estás haciendo tú. Igualmente para la próxima intentaremos ser más reactivos. Pero la ventaja que nos da una wiki es que puedes acceder rápidamente a... Y que cambias algo y es instantáneo. Sí, efectivamente. A ver, ¿qué ocurre? Aquí también estamos a lo mejor un poco más atados por las fax, porque también si actualizas algo en las fax, lo metes a la wiki. Claro. Si metes algo en la wiki, hay que ver si afecta a las fax o no, pero con lo que todo está relacionado, pero ahora es mucho más rápido que cuando teníamos un libro. Entonces tenías que ajustarte al libro, intentar no desviarte del libro y sobre todo dependías de los tiempos del libro. Vale. Ahora es mucho más rápido. Y para ir acabando con el tema de reglamento y del juego como tal, antes de pasar al trasfondo, tenemos ahora en la situación en la que estamos, N5 es el primer año de N5, hemos tenido las torretas, hemos tenido las motos, seguramente tengamos nuevos sectoriales o nuevas, porque siempre la estructura se ha ido repitiendo, ahora vamos a tener la charla de Bostria y todo el mundo va a flipar, todo lo que va a venir y todas estas cosas. Y luego tenemos un ITS nuevo, sin entrar en ningún spoiler que para ti sea un problema, pero ¿qué nos espera como jugadores? ¿De qué experiencia, qué desafío nos espera de cara de aquí a final de año con N5? Bueno, a nivel de juego, no a nivel de a nivel de juego van a salir un par de reglitas nuevas, que es una de las ventajas que, como he dicho, tenemos gracias al digital, que podemos meter ya no solo hacer modificaciones, ajustes cuando sea necesario, sino incluso meter reglas nuevas, y la intención es eso, meter reglas nuevas, y vamos a intentar también irnos un poquito más hacia narrativo, a ver, esa es la intención, ahora a ver si conseguimos dentro de las misiones. No ya dentro de las misiones, sino ya un poquito a lo mejor fuera de ITS, pero sí, a la gente sabemos que le gusta el tema narrativo, así que intentar que haya un poquito más de narrativo, a lo mejor no con tanta carga como cuando hacemos misiones con Tabletop, con Beast of War, como hicimos el año pasado, que son campañas que requieren mucha preparación, mucho trabajo detrás y a lo mejor quizás son tan grandes que digamos que nos paralizan un poco, es decir, cuando es un poco la velocidad de la luz. Tú echas a correr, quieres ir muy rápido, cuanto más te acercas, más lento vas, ¿no? Porque vas ganando masa y llega más te cuesta. Efectivamente, pues aquí es un poquito lo mismo, intentar quitarnos eso de encima, intentar hacer, al menos esa es la intención que tenemos, hablando así con el equipo de marketing y entre nosotros, intentar a ver si somos capaces de poder tener campañas narrativas más pequeñas, a lo mejor, que no tengan tanta carga, a lo mejor no tienen apoyo de una web, pero sí podemos gestionar a través de redes sociales y hacerlas un poquito más reducidas, pero que la gente pueda también involucrarse y jugar narrativo, porque es algo que notamos que la gente nos está pidiendo. Y a veces nos enfocamos tanto con ITS que nos olvidamos de lo demás. Y ITS, al fin y al cabo, pues
tiene sus limitaciones, porque con ITS todo tiene que estar equilibrado. Y a veces una regla que queda muy bien en una capa de narrativa es un poco injusta, pero a ver, si pierdes la partida, pero te la has pasado No es tan bien, importante. no es tan importante. Pero claro, un ITS sí es importante, y si tienes una regla que a lo mejor no es del todo justa, yo también entiendo que te pueda fastidiar porque dices, man, perdí la partida por culpa de esta regla. Mentira. Por culpa de Gutiérrez. Pero entonces, claro, es un poco el hándicap que tiene ITS respecto al tema narrativo. Hay que intentar extraer el tema narrativo de ITS para que al menos tenga un poquito más de libertad y el jugador competitivo no se sienta alastrado por una regla narrativa que a lo mejor no le interesa porque él está a otras cosas y que considera que no está aportando y que le puede estar dañando a la hora de jugar. Y a su vez el narrativo que nos sienta que, claro, todo es ITS, todo es plano, medido, y a él le gusta aportar y meter un poco de locura, porque al final lo que acaba saliendo de las campañas narrativas son siempre ideas locas de los jugadores. Es que antiguamente estaba la figura del Spec Ops, que luego al final en competitivo se convirtió en un cajón desastre para solucionar lo que no tenía mi lista, pero que en nivel narrativo tenía su sentido muy chulo. Sí. Entonces, recuperar un poco en ese narrativo el Spec Ops, que es la representación del jugador dentro de la partida, no sería una mala. No, de hecho tenemos que volver a los Spec Ops, porque la idea del Spec Ops tuvo su momento, se saturó con el Spec Ops, al final la gente se acabó aburriendo de lo que dices tú. Todo el mundo era médico o claro, ingeniero. Sí, era el triple licenciado, como teníamos en su momento, que luego, aunque eso lo arreglamos, y al arreglarlo también pierde parte del atractivo. Sentido, ¿no? Sí. Pierde parte un poco del atractivo, pero bueno, al menos ahora está un poquito más equilibrado. Pero bueno, volver un poco a la idea del Spec Ops y darle una vuelta para recuperarlos y que tengan una nueva vida, porque como dices tú, pues tenía su gracia. Era tener la representación del jugador, incorporarte tú dentro del juego, siempre da un plus. Entiendo que en competitivo el explotarlo siempre pues pierde la gracia, pero tenía un sabor especial. Claro, sí, era el propio jugador en la mesa de juego. Ese fue siempre un poco el objetivo del Spec Ops, poder meterte tú. Te jodía más que salieras y te mataran el Spec Ops que no que tu intruder francotirador fallara y te lo devolviera un fusilero de mierda, te lo rebalara la cabeza. Perder el Spec Ops te dolía en el corazón. Sí, pero cualquier cosa que consiguiera hacer ese Spec Ops era multiplicado por 1000. Llegabas a casa diciendo lo que he hecho hoy. Lo que contaba, sí, era la historia que contabas. Muy bien, Gutiérrez, en el aspecto de reglas ya sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos, pero en el aspecto de trasfondo, al final el ECE está entre nosotros, el ECE forma parte del sistema, no está en voz alta, pero tenemos que aceptarlo. ¿Cuánto de la vida real hay? O sea, ¿cuánto de la vida real hay que entre nuestros dirigentes hay gente a la que le importamos muy poco, para la que somos muy poca cosa, que tiene unos objetivos para los que no les interesamos una mierda, y a la vez, una vez que los consigan, se irán y nos dejarán tirados de cualquier puta manera? Esto es una narrativa muy actual. Tú, cuando lo escribes en el cafetería, todo concentrado, tienes el periódico al lado. ¿O qué pasa? Bueno, que conste que en realidad, en el plan a largo plazo estaba previsto que esto llegara a ocurrir. La cuestión es que lo que nunca sabes es cuándo va a pasar exactamente, porque nunca sabes cuándo son los momentos en los que ya te ves obligado por circunstancias, por necesidades, a introducir esos cambios. Pero siempre dijimos que en realidad la lucha contra el combinado era casi perdida, es decir, estamos resistiendo de mala manera porque tienen el problema del cuello de botella, del agujero de gusano, y no pueden mandar todas las tropas que podrían, pero en realidad poco a poco vamos perdiendo. Es decir, está claro que la lucha está, a menos que ocurra algo, un cisne negro, lo normal es que acabe ocurriendo un poco lo que ha ocurrido, y como quien dice, hemos tenido suerte que se han plantado, como quien dice. Bueno, pues están dentro de la estructura de poder. Sí, ahora ya están en la esfera, humana y están aquí. Es decir, también a nosotros nos interesaba un poco porque la política de enfrentamiento continuo hacía que cuando querías abordar cualquier narrativa tenía que
tenías Siempre que dejar... desde el conflicto automático, Claro, ¿no? sí, además tenías que dejar fuera siempre al EC. Es decir, si tú quieres hacer una trama de espionaje con tema industrial, por ejemplo, es decir, pues una corporación panoceánica ha desarrollado esta ventaja competitiva, que Yuchin evidentemente le interesa, que Aleph quiere que se mantenga ahí, que los nómadas opinan que puede desestabilizar y prefieren derribarla, que los Assassin han visto que eso pues malo para la búsqueda del conocimiento y que los arianos les parece que más tecnología no, por favor. Y con el EC, ¿qué haces? No puedes, no hay representación. Claro, no puedes meterlo en esa trama. ¿Por qué? Porque son el enemigo, es decir, ya que haya un Morat paseándose por el ser humano, ya sería un susto, sorpresa. Entonces necesitamos poder integrarlos un poquito más en el ser humano para poder desarrollar otro tipo de narrativas y no estar siempre en el conflicto continuo, porque eso de que en el futuro solo hay guerra era de otro juego, creo recordar, no del nuestro. En ese no se para, ya te lo digo yo. En ese no hay otra narrativa. Ya. Entonces queríamos, o sea, hasta cierto punto la intención de este movimiento era un poquito también esa. De todas maneras, voy a romper una lanza a favor de la inteligencia evolucionada. Cuanto mejor le vaya a sus ciudadanos, mejor le va a la inteligencia evolucionada. A ver, al final la inteligencia evolucionada lo que está consiguiendo es estar sin tener que matar. O sea, simplemente sabe que apretando un botón se va todo a tomar por culo. O sea, ellos tienen una capacidad bélica a la que nosotros ni aspiramos y ellos han entrado y han puesto un representante y tienen allí a alguien para discutir las cosas sabiendo los demás que hay un botón rojo que pueden apretar. O sea, yo sé que el representante de la inteligencia evolucionada lleva el tupé rojo allí y siempre habla moviendo las manos y habla con uno y con otro diciendo estos son los aranceles y tengo un botón que si lo aprieto os vais a tomar por culo, así que vais a jugar a mis reglas, pero todo es democrático. Sí. Bueno, y es el gran salvador y efectivamente. el heraldo de la paz. El heraldo de la paz, nunca mejor dicho. Sí. Que le den el Nobel, ¿no? que le den el Nobel, que se lo den y a ver qué tal le sienta. Sí, no, yo en realidad, aunque por un lado hay esto, también a la IE le interesa pues que todo funcione bien para que a ella le vaya bien. Es decir, es un poco la propaganda. Optimizar recursos. Sí, efectivamente, es un poco la propaganda que dice, fijaos cómo están vuestros gobiernos y cómo van vuestras sociedades y fijaos cómo está la nuestra. Es decir, la libertad tienen la que necesitan. Hay ciertos temas donde no pueden opinar, pero que al ciudadano realmente le tira de un pie. Y corrupción, tasas de corrupción bajas, equilibrio social mejor que el vuestro. ¿Por qué no? Entonces, el EC es China. He dicho que las cosas funcionan. Bueno, yo les funciona mejor que nosotros. Ya veremos qué nos pasa. No sé, yo como socio de Amnistía Internacional desde hace 20 años puedo asegurar que le queda mucho camino por recorrer, ¿no? Por alcanzar ese nivel. ¿Cómo lleva? Es que hablando de inteligencias que quieren controlar el destino de la gente, ¿cómo lleva Aleph el hecho de que haya una inteligencia infinitamente superior a ella, que esté dentro de su corral, dentro de sus estructuras de poder y de sus ciudadanos, a la que no solo no pueda acceder, sino que tiene que ir con muchísimo cuidado? ¿Cómo lleva esa lucha de poder donde una de las partes no quiere luchar porque la otra es tan insignificante para ella y ella aspira a ese control? Porque no nos equivoquemos. Dejando aparte toda esa propaganda nómada otra vez sobre el control de Aleph de la sociedad, evidentemente Aleph no lo lleva bien, porque Aleph se preocupa por la humanidad y le preocupa que la injerencia de la IE no sea positiva. Además, evidentemente, también un factor de supervivencia. Habría la posibilidad de que Aleph fuera integrada por la propia IE. Si la IE quisiera, posiblemente pasaría. Podría llegar a ocurrir. También es cierto que la IE en su pasado ha tenido sus conflictos con otras inteligencias artificiales y ha tenido sus más y sus menos. Es decir, que es algo que tampoco a la IE le conviene mucho. Además, una vez la absorba, cualquier idea que pueda tener la IE puede acabar, digamos, que tiñendo, que Aleph pueda influyendo, y a lo mejor a la IE no le interesa. De momento, de hecho, no le interesaría eso, ¿no? La perspectiva de una IA humana, que ha sido creado por humanos, no es algo que le interese. Creada por humanos. Tiene muy poco de humano eso, ¿eh? Creada por humanos, hay imagen de los humanos.
es algo que a la propia IE no le interesa. Entonces digamos que hay un poquito que no, se miran de reojo, Evidentemente Aleph no está contenta porque entiende que la IE es una amenaza. Latente, pero una amenaza. El fin último de la inteligencia evolucionada sería conquistarlo todo. También es cierto que a la inteligencia evolucionada le interesa conquistar todo lo que le convenga o le vaya bien para sus intereses. De la esfera humana le interesaba el compilador Chechi, que al final no ha podido acceder a él porque ha colapsado y ha creado todos estos problemas en Concilium Prima, pero que sigue ahí y del que todavía puede acceder o aprender. Y lo mismo está ocurriendo en Shinju, donde hay tecnología antigua a la que ella no conocía y que le interesa analizar para ver qué se puede sacar de ahí. Entonces, de momento la IE está interesada y centrada en eso. A lo mejor se contenta con eso y deja en paz a los humanos. Eso es lo que opinarían unos. Otros opinan que una vez pierda el interés o consiga lo que quiere, o se va, o nos asimila, o nos destruye. Pero el elefante en la habitación es que con N5, el baluarte de Aleph, que es Aquiles, acaba trabajando para la IE. Tengo que reconocer que cuando leí eso y vi que Aquiles se pasaba al enemigo, entre paréntesis, fue un gozo. Fue un gozo porque primero la patada al trasfondo hacia adelante me pareció muy chula. El cambio en el personaje, que era Aquiles, el campeón, que era muy plano, de repente gana un montón de diferentes profundidades. Y luego, que tú, ahora que no nos oye nadie, ferviente defensor de Aleph y de causas perdidas, porque nadie puede aguantar eso, permitas, como señor del trasfondo, que la rubia se vaya con el enemigo. ¿Qué pasó? Gutiérrez, ¿nunca sales de fiesta y te pilló un viernes por la noche y te la liaron? ¿Cómo Aquiles acabó en el ejército combinado? A ver, siempre en mi cabeza estuvo esa posibilidad de que llegara a ocurrir porque teníamos Patroclo. Cuando fue creado Patroclo fue creado ya con la premisa de que iba a acabar muriendo en algún momento. Era repetir un poco su historia. Pero claro, tenía que ser algo traumático que no se permitiera la recuperación. Uno de los grandes problemas que tenemos al trabajar con Trasfondo Infinity es que siempre, aunque mates a alguien, siempre a lo mejor lo vas a poder recuperar. Y es un poco fastidio, hay que gestionar esto. Entonces teníamos que llevarlo a una situación en la que no pudiera ser recuperado. Pero claro, no puede ser recuperado, partía de cierto reglamento que había creado la propia Aleph y que alguien podía considerar que era injusto. Aquí va un poco mi relación con los testers y mi relación con los jugadores de Infinity, que tú pones una regla y vienen y te la discuten, pero eso no puede ser así. Y tú te lo miras y dices, ¡yo soy Aleph! ¡Yo soy Aleph! Y dices, pero vamos a ver, si en el reglamento pone que no se puede hacer, ¿pero por qué vienes a discutir y que se puede hacer? Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Dice Aleph dice, no se puede recuperar a una tropa, a un guerrero que haya caído en estas circunstancias. Pero Aquiles no lo ve así. Aquiles simplemente que su amigo del alma podría recuperarlo, podría estar con él, no tendría por qué estar sufriendo la pérdida, y simplemente Aleph no quiere, por una decisión arbitraria. Entonces, a partir de este sentimiento que no deja de ser un poco egoísta, Pandora lo utiliza y lo manipula para llevárselo al otro lado. Un giro argumental brutal. Claro, que alguien también puede pensar, en realidad lo que estamos haciendo es que Aquiles simplemente ve el punto de vista de la inteligencia evolucionada y a lo mejor asume el punto de vista que ciertas facciones de la propia ser humana, como pueden ser los nómadas, tienen respecto a Aleph. Pero en vez de irse a los nómadas, se va. ¿Por qué? Porque considera que la IE puede hacerlo bien y si no lo hace bien, él está ahí para impedir que... Yo te digo que viene Aquiles con la petaca roza de Patroclo y se presenta en la nave Tunguska diciendo, ¿me ayudáis a recuperarlo? Y yo no creo que ningún nómada sea capaz de reaccionar. Se quedarían con los ojos abiertos diciendo, ¿qué clase de broma es esta? No bajéis, no dejéis de apuntarle en ningún momento, por favor. Es muy probable que no quisieran ayudarle porque pensarían que era una trampa de Aleph. Totalmente, dirían, por ¿es que esto qué es? Yo creo que, se presenta Santa Madre del Cuchillo, los rodean por todos lados y dicen, suelta eso y no te muevas. Claro, para mí lo importante, y era con lo que tuve que luchar, incluso dentro de la propia empresa, no solo con el equipo, sino sobre todo con la gente de marketing, en plan, a ver, no es que Aquiles ahora sea malo, porque se ha pasado al EC. En realidad Aquiles no es malo, Aquiles sigue siendo un héroe. Y va a ser un héroe porque está aquí para proteger a la gente de
cualquier mal, ya sea la propia Aleph, a la que considero una mentirosa, como la propia inteligencia evolucionada, si no cumple lo que ha prometido. Ese es el papel de Aquiles. Aquiles ahora no es malo, porque me he pasado a los malos y ahora de repente... era malo antes, ya trabajaba. Bueno, alguien opinaría que era malo, pero era como en aquel episodio de Star Trek, que se iban a la dimensión espejo y todos los de la dimensión espejo tenían perilla, no todos los malos tenían perilla. Pues en plan, ahora de repente aquí les aparece perilla, en plan, soy malo. Hubiera sido buenísimo. No es... ¿Qué tiene perilla o ser calvo? Para tú sabes cómo van, ¿no? Yo creo que ahora es moño masculino. Igual tiene algo que ocultar, Aquiles, ¿eh? Igual que el otro que no tenía una segunda lectura, ¿eh? Cuidado. Ahí. Entonces, para mí era importante transmitir eso. En plan, no es que ahora Aquiles sea malo, simplemente sigue siendo un héroe, pero ya no es el héroe de Aleph. Ahora es un héroe para los que no confíen en Aleph, pero también para la gente que sí confía en la inteligencia evolucionada, pero al mismo tiempo pues pueda tener reparo de que un alienígena a lo mejor no entiende bien a los humanos o tiene una agenda secreta que no comparte con nosotros. ¿Se puede plantear en la situación de trasfondo actual, donde todo el mundo está en una situación de no nos tenemos que hacer daño, en una situación de nos aceptamos todos porque el primero que apriete el botón la puede liar, porque está todo el mundo con los nervios a flor de piel, una unión con Aleph a la cabeza, de todas las facciones, mira lo que te estoy diciendo, porque el mal mayor es peor? En realidad eso es lo que se pretendía conseguir con el mando coordinado de Paradiso. Que no funcionó. Y bueno, pues no funcionó del todo porque había reticencias y siempre unos hacían cosas en contra de los otros. En la situación actual a lo mejor es todavía más difícil porque al estar la inteligencia evolucionada aquí, pues al igual que quería hacer cierta persona de voy a tratar con cada país de manera separada e independiente. Tengo aquí a Omadón, que es uno de los tríos de mis jefes, ¿vale? ¿Qué tal va, reportero dicharachero? Voy bien, pero solo te quería decir una cosa. Me acaba de decir que el hecho de que Aquiles haya caído en el EC no lo convierte en un Aquiles malo, sino que ha decidido entre el fallo que ha hecho Aleph por él y las promesas que tiene EC hacia él. Entonces la caída no es hacia que ahora Aquiles es malo, sino que es un rebelde buscando unas promesas de amor perdido. ¿Tú qué opinas de eso? Que habría que preguntarle a Pandora, que es la aliante de todo esto. Ciertamente, la mente pensante siempre ha sido Pandora. Que a estas alturas no sabemos si es un cuádruple agente, quíntuple agente, o solo trabaja para ella y quiere crear el caos. ¿Te imaginas que al final Pandora es una reverenda muy grande? Le acaba de joder el libro, no habéis visto la cara, pero acaba de descubrir su carta secreta. Sería el plot twist más gordo ever, que al final de la escena se metiera en una nave y de repente sacara el crucifijo y se inclinara a rezar. Al mundo le explota la cabeza. Bueno, a mí me hunde porque de repente la relación nómada se confirma, ¿sabes? Y explota todo. Bueno, Madón, tu opinión es, Aleph, ¿es bueno? ¿Aquiles es bueno o es malo? Aquiles es guapo, ya está, con eso basta. Perfecto. ¿Podemos esperar más cambios de personajes? Ahora que EC está integrado, ahora que EC nos rodea, ahora que EC forma parte de nosotros y que es una inteligencia más a la cual oficialmente para el ciudadano a pie no ha pasado nada desesperante. ¿Podemos esperar que influya de manera más importante en el resto de facciones? Entiendo que a Ariadna le sudará, pero puede incorporarse de manera puntual en Hagislam, en Panoceanía, en Yuchin. Y puede haber personajes que se sientan atraídos por esas promesas, como el propio Aquiles, evidentemente en una desesperación. Sí, de todas maneras, yo tampoco quiero abusar de la misma idea. Es decir, tenemos varios personajes que se han pasado al EC. El caso de Kodali fue, digamos, que ocurrió en combate y, bueno, pues teóricamente... La gente que no lo sabe, pues no lo vio en ese momento, eso fue muy traumático para jugar Yuchin. Es como lo que ha pasado con Aquiles, o sea, son situaciones que pasan cada 1000 millones de años, pero cuando pasan, crean trauma, Sí, lo curioso es que realmente las estadísticas de uso de Kodali eran muy bajas porque era un perfil que realmente no funcionaba del todo. Pero el personaje era querido. Sí, el personaje sí era querido, pero en estadísticas de uso no, la pobre veía poca mesa. Entonces necesitaba darle una vuelta al perfil y al final le dimos tanta vuelta al perfil que acabó en otro ejército. Es decir, yo tampoco quiero empezar a abusar ahora y que empiece a haber como un trasvase de personajes hacia el EC. El EC tiene que crear también sus propios personajes que sean humanos
que no conociéramos antes y que aparezcan y que tengan entidad propia en EC sin venir de otra Y que facción. entiendan que es la solución. El propio EC es una solución a las situaciones actuales. Claro, hay que entender que al fin y al cabo el EC pues lleva ya unos más de 10 años en la esfera humana, con territorios conquistados, que ahora ha empezado como, digamos que deja de ser territorio ocupado en tiempo de guerra a ser ya territorio propio de la hegemonía con ciudadanos. Entonces, pues habrá gente que saldrá de ahí y que se acabarán convirtiendo en personajes. No me gusta hibridar mucho a los ejércitos porque es importante que cada ejército tiene que haber un estereotipo, tienes que cumplir con el estereotipo. Y cuando empiezas a mezclar, las cosas dejan de ser... Se diluyen. Claro, los que son rojos, los nómadas son rojos. Si empiezas a meterle un poco de morado, de combinado, bueno, los nómadas además en sí mismos no necesitan nada para ser raritos. O sea que hasta cierto y además, a día de hoy, son la nación más independiente, están en tres naves y todo se va a tomar por culo y ellos se van. Ellos se van, aunque bueno, siempre hace falta un pozo de gravedad porque... Bueno, tienes razón, pero bueno, ellos pueden decirle a su ciudadanía, no os preocupéis. Sí, efectivamente. Nosotros no estamos en esa esfera humana, aunque formemos parte de ella. Sí, efectivamente. Si en un sistema el combinado empieza a quedarse más trozos de territorio, ellos pueden irse sin ningún... A ese nivel sí son los más libres. Otros están mucho más atados a un solo planeta, como le pasa a los aliados. Entonces, pues bueno, las colonias que hay del combinado en Amanecer, evidentemente les van a preocupar mucho más porque es lo que tienen. Por eso que en principio yo no considero que vaya a haber mucha más hibridación con otras facciones. Muy bien, Gutiérrez, tenemos que ir acabando. Tienes tú ahora una charla pendiente, secreta y con bolsas de papel o algo así me han dicho. Sí, eso parece. Pero la última pregunta es, ¿el trasfondo irá evolucionando en N5 a través de estas pequeñas campañas narrativas que quieres ir sobrellevando? ¿O ahora, después de el aceleradón que hemos pegado entre el final de N4 y N5, podemos esperar algo de frenada y dedicarnos un poco a situaciones puntuales en cada uno de los puntos de la esfera humana? El trasfondo tiene que seguir evolucionando. Evidentemente las campañas narrativas nos van a ayudar. A mí también me interesa hacer campaña narrativa porque al final la comunidad aporta cosas, siempre hay ideas y de hecho a mí me gusta luego recoger los reportes y los resúmenes que se hacen de lo que ha ocurrido para poder meterlos en el propio trasfondo. Ya lo hice cuando fue la campaña de Concilium que hicimos con Beast of War, que se cogieron cosas y se metieron ya directamente a trasfondo y se convirtieron en lore oficial, y me gustaría poder hacer lo mismo. Sí, vamos a intentar hacer foco en pequeñas cosas, pero evidentemente la trama tiene que seguir creciendo y seguir avanzando. Perfecto, ya lo último, como hace ya más de 10 años que estoy haciendo contigo. Madre mía. ¿Vale? Ya hace más de 10 años que estoy haciendo contigo. Es volver a rogarte, ya que he visto que al final las motos han salido, que seguramente algún día salgan los monopatines voladores y los monos con metralletas, aunque creo que eso se llaman morats, ¿sabes? Es, por favor, algún día ese personaje viejo, destrozado, que le ha pasado la vida por encima, pero que es el puñetero mejor hacker del mundo, recupera un templario en Nómadas, por favor. Sabemos que están en trasfondo, los templarios son viejos, están acabados, pero son hackers de la hostia, y alguno tiene que haber escondido en las criptas de Santa María del Cuchillo. Hace 10 años que te lo pido, haz la realidad un momento. Si ya tenéis hackers de sobra en Nómadas, ¿para qué queréis más? Porque molan. Y porque un templario, o sea, yo me imagino ese viejo con un trozo de armadura, porque no pueden llevar una completa, pero es por irme a un orden militar y decir, esto era tuyo y ahora es mío. O sea, es algo personal. Porque si algo supera el odio de Aleph por parte de un nómada, es las ganas de poder reírse de un panoco. Gutiérrez Lusquiños, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre ha sido un placer. Gracias a vosotros por dejarme un huequito para contaros mis locuras. Esto ha sido una entrevista de Joan para Simpetaca 2.0 y espero poder hacerte muchísimas más. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos, chicos. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la entrevista a Gutiérrez, que siempre es un placer escucharle. Mucho trasfondo, pero no perder la segunda, que es la mejor de todas. Pues ya ¿Hay segunda? escuchado a Omadón. Es que hay mucha entrevista.
Bueno, pues vamos a hablar de los seminarios, todo lo que hemos reagrupado, de todo lo que se ha podido hablar, Interplanetario y YesCon. Y Sí, porque por primera vez desde hace Bueno, por primera vez no, pero desde hace mucho tiempo. mucho tiempo, sí, el seminario del Inter ha sido antes, así que el del Inter ha sido el más gordo. Y en GenCon básicamente Han complementado. sí, mucha miniatura pintada y alguna cosita más que ya comentaremos. Pero vamos, Bien. que bueno, pues vamos a empezar lo que se ha visto, lo que me han puesto esto en orden, que es el ITS Season 17. El pack ITS para El la temporada Pacton, que viene. que me parece chulo, además tiene una cuchara, no sé si en anteriores había cuchara. En el Pues el anterior fue primero. la primera vez que metieron cuchara, Cuchara. esta es la segunda cuchara. Pero esta cuchara es igual que la anterior, porque esta No, me no. parece muy cuca, está No, guay, esta tío, mola más. está mola como mucho. lacada, ¿no? Sí. Sí, sí parece. La anterior era una cuchara de madera tamaño cucharilla de café, Ujú. que ponía Corus te quiere. Un poco más grande, ¿eh? Corvus. Te quiero, qué grande. Y aquí pues tenemos esta que parece una chiquitina, parece Y- igual como la cara. ¿Y qué es esto? ¿Que son como pines metálicos o algo? Son documentos metálicos para contar eso para lo que consideres, Ah, vale. con diseños distintos. Metes tu y canela. Es que parece que todo más metalizado, ¿no? ¿Los dados son metalizados? No, los dados no creo que sean No, yo metalizados. creo que es un render. Eso es un Sí, eso es porque un- parece ahí eso es un un 3D del poco render, eso no es una cromado, foto del sí, render, esto eso es un igual. 3D del. Pues eso, unas moneditas, tu chapita de ganador que es una Chapita flor de bolillo que loto. está. Es una especie. No es una especie como de. ¿Diamante? ¿Flor de loto? No, Yo ahí veo una cara de zorro de gato. Sí, de parece una cosa. cara zorro. El plan Kitsune, no sé. De- Dos marcadores que entiendo que esto es para los Speedball. los speedball, Marcador de Speedball. ¿no? Estaría Dos- guay hacer un unboxing con sillas que nos suenen. Sí. Dos siluetas tamaño silueta 1. Joder, espera. Acabo Sí, sí, de sí, retocarme a Vietnam, hijo de puta. Sí. Que por dar por culo. 5 parches. Bueno, hay 5 parches aparecen ahí, habrá que ver los que vienen. Uy, 2 siluetas. ¿Esto ¿no? qué dice que son? Marcador de Speedball. Dos marcadores de 55 milímetros parecen para marcar las speedball, que es la mecánica nueva que te comentamos de oye, que necesito aquí un para curar a este. Vale. Yo lo que yo quería comentar es que me flipa que lo que hayan elegido para las siluetas 1, o sea, que está bien que tenga silueta 1, porque ya han venido silueta 2, ya han venido silueta 3, ya han venido silueta 7, ahora Son viene 1. Yaozaos de los diferente Yaozaos color. Yaozaos de hace 25 años. Anda que no podías haber puesto un servidor medio moderno. Bueno, pero lo mismo eso es estándar, ¿no? Luego te puede venir cualquier silueta, No. silueta Esas de. Solo de Van a venir rebotitos. esas dos. Vale. Y es que mola porque es un Yaozao japonés y uno yu chino, o sea, es el Sí, mismo pero de me diferente refiero color. Que son los servidores más viejos que se mantienen. Bueno, los más viejos, habría que ver si estos son los gusanitos, pero bueno. Los gusanos, ¿eh? Pero me refiero que podrían haber puesto un Jutbot nuevo, un Palbot nuevo, un ¿cómo coño se llaman los Agilas nuevo? O algún Crabot, algún cacharro. Yo de qué sé. estos. Bueno. Y la miniatura especial del evento, bueno, es del evento la- de la temporada, que es la Sacha. La Sacha. Sacha. Aquí tenemos Estos son el una concept tropa y el tal. Nueva, que como ahora el trasfondo de Infinity es estamos en un planeta nuevo explorando y descubriendo cosas nuevas y tesoros alienígenas y tal, pues esto es un cazatesoros. Ujú. Es un pavo que se ha ido ahí a explorar a ver qué consigue. Bueno, no, es una señora conejita. Pone Treasure Hunters, cazatesoros. Pero tiene tetas. Vale, una señora Sacha caza tesoros. Sí. Con Y orejitas. aquí la Tenemos tenemos aquí, pintada, que eso es. pintada como Diseño, decíamos, la pusieron concepar, en foto. render, La pintado, verdad, todo. la verdad es que mola montones, ¿eh? Muy chula. Está chula. Mejora Sí. muchísimo a la Digger de este año. Sí. Mm. Bueno, depende, a la canela le gusta la Digger. Sí, a mí me mola. Pero más que esta. Pues habría que verlo una al lado de otra, pero yo creo que sí. Sí, porque tiene más cosillas. A ver, esta no deja de ser una pava con unas orejitas. Sí, y pero yo qué sé, diciendo, pero mola. ¿qué es esto? No la veo Pero- buscando tantos tesoros, la verdad. ¿No? Depende de lo que le pongas en la mano. Claro, ese es el tema. No sé. mola. Y, Y tenemos aquí el perfil, que a lo mejor puede cambiar, a lo mejor no. Disponible en Kestrel, Sin Debutai, Torchlight, Usariadna y Ejército Invencible. Pues básicamente 5 puntos por un botín. Y si sacas algo chulo en el botín, pues eso que te llevas. Orden regular, pone ahí. Sí. Sería la orden regular más barata. Más barata del juego, sí, porque ahora mismo son los. Bueno, ahora mismo no son los voluntarios caledonios, porque los voluntarios caledonios ya no existen. Correcto. De momento. Coño, no lo hemos Ah, no lo comentado. hemos comentado. Ah, pero porque están los seminarios. ¿No has incluido los No, no lo seminarios? he metido. Pero bueno, lo podemos comentar al final, sí. Vale. Sí, no se te olvida. Que es una muchacha con botín y C11 y Y Trepar Plus, sí. PB3, ya está. Trepar Plus y 5 puntos por un pulso flash de voluntad 13 y una granada SM con más una ráfaga. Eso está bien.
A ver, Y físico 12, que no es ninguna locura, pero bueno, está bien. Pero son dos dados, ¿eh? Granaditas. Joder. Por 5 puntos tú lo Sí, pones de no, frente no, y aquí nos morimos los dos. Y una pistola aturdidora con más una ráfaga. Bueno, pues ahí está. Pues, pues 5 puntitos. Tenemos cositas que hemos visto, pero por lo que hemos comentado de que se vieron originalmente en la charla de Intel y luego pues ha ido pasando tiempo y tal. Pero así vemos más cosas de estas tropas. Estamos hablando de los Jinwei, que hemos dicho antes que nos gustaba el diseño, pues ahora vemos ese diseño conceptual. Sí. Vemos que tienen ojito, pero son robots, ¿no? Sí, son como son 100% robots. Son, Porque esa cinturita a efectos de juego son IPs, pero son IPs con estructura, con lo cual son remotos reales. las Karakuri versión policía. Sí, esa bola giroscopio mola. Sí. Y la verdad que el diseño del El concepto está La brutal. ilustración esta está Aquí muy chula. tenemos con el emite Los renders un poquito más a juego, con la porra aturdidora. Lo mismo con el Qian Feng, el lanzadhesivo y aquí que hemos comentado antes. Con su, pues un tipo manual. el Aquí Imperial. en el render el subfusil de verdad parece exagerado. con su subfusil grandote. Y aquí como Ya trae pintado y la tal. foto de los pintados. Fíjate que en la foto es que, joder, Sí, la bola no se llega a ver bien, no es se una pena porque es una pena, sí. Porque es un detalle muy chulo. También, ahora volvemos a esto un segundo, que esta pose, tío, Sí, del mola un render, montón. ¿sabes? Hubiera molado. Mm. Porque le dejas más a la vista todo lo que es la figura en sí, ¿sabes lo que te Sí. digo? Hubiera molado verla. ¿Vale? Tenemos también el Fei Quan, que es la moto voladora, el vehículo de Yuchin. Sí. Pues fíjate, de todas las motos voladoras que hemos visto, esta me gusta bastante, ¿eh? A mí la que más me gusta sigue siendo la de Nómadas. ¿Sabes lo bueno? Que es un Que es diseño distinto Sí, al resto. mola porque es diferente. Pero sí mola, tío. Me gusta. Esta, por ejemplo, tiene la parte gorda hacia adelante, tiene como dos escudos ahí. Está chula. La ilustración está completa, que este es un poquito más adelante, Caneda. No. Hacia atrás. Hacia atrás, vamos. Sí, ¿Esa? perdón. Me parece muy chula también. Pues fíjate, esta parte de aquí parece más delgada Sí. que luego lo que es esta. Sí. Que hubiera molado, así Sí. alargado, ¿sabes? Así más... Pero recordemos que estas vienen en Siokas y a lo mejor el Siokas no permite esos. Sí, supongo que es lo de siempre. Temas de producción y tal. Qué movida, tío. Tenemos que hablar con los diseñadores. Para los pros, los contras que tienen, para diseñar y cosas de estas, saber que... Molaría hacer alguna entrevista por saber, ¿sabes? Porque Nos cogemos a frenar en un momento. Claro, te lo digo porque hay cosas que criticamos que lo mismo no sé. Él desde casa se está riendo. ¡Ah, hijos de puta! Esto no tienen ni idea. No se nota que no saben de lo que están hablando. Claro. Y entonces es una putada, tío. Y molaría saber a la hora de diseñar los pros y los contras que tienen para efectuar los diseños. Luego tenemos a los Triggermen de Tunguska, que es una tropa la hostia de rara. Un poco decepción. No el concepto, sino luego tú ves el perfil. O sea, tú ves el perfil del army y no sabes qué cojones es, y luego ves esto y... A ver, esto en trasfondo son aprendices de gángster que le meten en la Universidad de Gangsterismo en Tunguska. Y mientras van aprendiendo les ponen un remoto como guardaespaldas. Ojo. Esto en juego tiene una silueta 4, que es una cosa. Que es una cosa que nota, que es lo que llevan la miniatura con el guardián. La ilustración, no el concepto, la ilustración buena. Dale para atrás, Canela, dale para atrás. No tanto. Esa, mola un montón. Mola que te Ya, pero al final hablamos de lo de porque siempre. te está la dando ilustración. gangsterismo. Claro. Estamos hablando de ilustración con el acabado. A ver, esta se puede hacer. De hecho, lo que a mí no me gusta es el pelo que le han puesto aquí en la miniatura. No, pero a ver. El pelo yo creo Porque que una vez pintado... No, porque aquí es un flequillo hacia un lado, tío, en la ilustración. Y aquí es como un pelo alborotado muy raro. Pero mira, esto o sea, se llaman Triggermen por eso, porque tienen el gatillo fácil y esto en juego se representa como tienen más ráfaga. El que tiene francotirador en concreto le puedes meter con neurocinética o con fusil de francotirador con más una ráfaga. Claro, esa es otra. O sea, No te está dando la sensación de que está reventándote a tiros. Sí, que está ya de... O sea, Triggerman, coño, debería estar saliendo casquillos por todas partes. Ahí, que lo hubieran... Sí, en una pose de disparo. Esculpido el fogonazo en el Sí, la verdad que algo así como en esta ilustración hubiera estado guay. ¿Y qué armas viene? Viene con... francotirador, que aunque ahí ponga virales multi. Sí, y Vale. un rifle multi. Y, bueno, no, y OK1.
Porque mira, No sé. pasa el render del remotito. O sea, todo esto va en una peana junto de. Claro, entendemos que van los dos muñecos en una pena de Claro. 55. Pero dale, coño, Canela, que te pasas. No, Canela. La siguiente, por favor, el remotito te estoy viendo. Gracias. ¿Veis que pone ahí con mi rifle, K1 con mi rifle? Pero Sí. eso no lo lleva él. O sea, eso es el perfil entero. Es una cosa rara que han puesto O sea, ahí. ¿qué dices? ¿Que van los dos en la misma Sí. peana, posiblemente? O Sí, Figo. entendemos que No, sí. no, sí, posiblemente. Es una silueta 4 que lo montarás tú. Cómo van Vale, siendo. vale. No, o sea, a mí también es verdad que he escuchado gente quejarse del perfil. A mí, un bicho con neurocinética, claro. fusión de francotirador múltiple, mimetismo, 2 heridas, tiro 13. Bueno, Claro, me pongo- entiendo además que la bueno, un ráfaga, punto. Ya, pero. la Ah, de ¿tú te más, estás quejando? más uno a la ráfaga, entiendo que es el robot que es el que dispara Sí. la del más uno, ese. Sí. Claro, por eso. Para justificar eso. Que Ay, por qué cierto, mola. no lo hemos visto antes, pero aquí pone que el escultor de esto es Jesús Ruiz. Ujú. Lo pone ahí abajo. Ujú. Y del remotito Sí, y del. del señor Antonio Moreira. Moreira. Sí, Del este es Fernando Lago. sí, Fred ¿Vale? que está haciendo las De motos. Eugene, lo de las motos. Y no sé si nos hemos dejado por ahí. Este. Sí, lo de Imperial es eso, Fernando Lago también. Fredan Y Fausto. Los Jinwei, luego los los Jinwei. Molan son de Fausto. Y la Sacha también es de Fausto. Bueno, Fausto. Fausto, Vale, dicho. otro que también se saca la polla cuando quiere. tenemos a la Switcher, que hemos hablado antes. Sí, Que aquí aquí ves muy bien tenemos el Ojo. doble diseño de Chiquitina, Ojo a los ojos. Chiquitina grande. A la mirada. Sí, Hombre. la mirada loca, pero es que la mirada loca tiene sentido. Es un, Tú Hace piensas que va a estar arriba de drogas. claro, Madre mía, o sea, sí, pero es es un que nivel de sí. colocado. No, pero aquí mola mucho este concepto porque ves el doble este de sin droga, con droga. Bueno, Sí, pero con menos droga, fijaros- con más droga. Fijaros en en la pintura que le han puesto aquí en el dibujo, en el que es más contrastado todo, ¿sabes? Es negros, naranjas, rojos, ¿vale? Luego vais a ver el pintado y son una cantidad de grises con los morados y no sé, se queda todo muy... Es brutal, la ilustración. Sí, la ilustración es. Aquí son de, Sí, la son de señora Jesús está- Ruiz. La verdad es que. Además, se ha mola currado. porque tiene cara de hasta arriba de cocaína y una cicatriz ahí en el pecho. En plan de me han tenido que meter 3 marcapasos ya. Ujú. Pero Pues, eso está pues seguro, ya les hemos visto. A mí, Sí. pues eso, a mí me gusta, la galera no. Confuso. Y pasamos a Jekyll Lamb, Que tenemos la Cyber. La que moto. es- una de las, Claro. las dos aeronaves. Me encanta. Vale, pues espérate que aquí hay jugada. Lo primero que has visto, la piloto, porque esta moto Sí. lleva sistema de escape, en plan, cuando lo que hacía un poco la iguana, de que cuando se rompe la moto, baja la señora y sigue a pie. Pues tienes primero la expresión de piloto y luego esto. ¿Qué mola? Porque dijeron, bueno, pues esto va a ser un helicóptero. Pero luego debe ser, si pasas la imagen, que alguien vio Dune y dijo, pues no va a ser un helicóptero. Va a ser un tóptero. Va a ser un, como yo se llaman los bichos de Dune. Tóptero. O no. Ornitóptero. Vale. Claro, en vez de tener aspas giratorias, pues tienen las aspas en plan. las alas de oh, colibrí estas. Mola más. Que por cierto, ahora mismo en el Army se llama Zayback, pero lo han cambiado el nombre a Zayback. Porque yo qué sé, porque a lo mejor alguien les ha dicho, eso está mal escrito. Pues la Laura, que es especialista en historia persa, a lo mejor, yo qué sé. Pasa Canela, que está el render. Sí, ahí tienes la señora y ahí tienes el helicóptero o el helicóptero, ¿cómo se llama? Que el, Con la señora ahí. Mola. el ornitóptero de Si te Moreira fijas, y está la señora ahí es de. Si te fijas, está la Esta es señora la que más me ahí- gusta de la todos señora los ahí tumbada y helicópteros y tal. aviones. La señora también es de Moreira, sí. No, pero me gusta mucho la pose de la señora ahí en plan. Sí. Sí. Ahí dentro, en plan. Es complicado de ver. No sé cómo cojones se sube ahí, pero. Le veo falta de protección. Pero bueno, que también Pero me parece la mini, tío. Sí, me encanta, ¿eh? Está chula. Pues blindaje 5, en el juego. Hostia, está guay, ¿eh? Mola. Y tenemos de lo que se ha visto para mí lo más chulo, que esto es un tag que a Caneda le gustaba mucho el original. Y lo tengo. Creo recordar, ¿no? Sí, lo sigo teniendo, sí. A mí este lavado de cara me parece espectacular. Estamos hablando de la Anaconda. La renovación. Pero fíjate, aquí, vale, esto es una pose normal y corriente para ver el. Claro, pero esto es un todo concept que lo el que quiere es concept, que se sí, vea todo. Para que se vea todo. eso, claro. Esto es la ilustración, que está chula. Sí. Fíjate, pues aquí gana, es mucho mejor la mini que la ilustración. Correcto. ¿No? A mí me encanta, a mí me gusta. Tengo que ver la mini. Pero... Aquí, así como de Scarface teníamos nuestras dudas. No, aquí aquí Fredan se ha sacado también la polla aquí con el Anaconda. el Anaconda este me parece espectacular, O sea, me gusta un montonazo. en vez del cuchillito que tenía el anterior, ahora que tiene un señor espadón. Que tampoco tiene sentido que tenga un señor espadón, pero por lo menos ¿Eso es una espada?
Eso es un palo de pegar hostias. No Sí, sé pero exactamente es que no sé qué si es. tiene algún nombre, porque algo tiene que tener. Seguramente. Porque es más que un hacha, que una Sigue espada. sin tener muchísima lógica, porque no es una tropa que sea ni cerca de buena cuerpo a cuerpo, Ujú. pero mola y por lo menos tiene el palo de pegar hostias y el Spitfire disparando. No es como el anterior que era solo la espada. Claro. A nivel de juego, está en NA2. Está, pues así de memoria, En Drusos. en Compañía Blanca. Los rusos, ¿se puede meter? Drusos. Con DR. Y en algún sitio más. Es que como dice Pero no Manu, se jugaba en nada, Darwin no te tío. dice dónde- No, porque no es un. Bueno, era bueno. No es Luego un a lo perfil, mejor no luego era lo ni- mejoraron. no es un perfil loquísimo. Y sigue bueno, sin serlo. sigue sin serlo, ¿no? Qué lástima. Sí, pero ya no Está tan bien disponible como cuando- en Tunguska, en Drusos y en Compañía Blanca. Ujú. Pues oye, ni tan mal. Ni tan mal. Vamos, la miniatura me parece loquísima. Está guay. Y además, se nota, será seguramente de Ya plástico. te digo, de tengo que plástico verla del más bueno, en mano y eso, pero bueno, está guay. así que está guay. Tenemos Glyph Walkos, Empezamos con combinado, reporteros de la hegemonía, que que han dicho, pues, oye, ya que formamos parte de tal, pues tenemos que tener nuestra máquina de propaganda igual que todo el mundo, ¿no? Molan las manazas que le han puesto, tío. Y pues eso, es una versión de Warcore para ejército combinado. que a saber qué raza es. Pues una especie de constructo GUR, parece. Qué decepción. ¿Por qué? Porque ha visto la foto de Mayoret bailando con el bastón y luego la ha visto la mini. Y No, y yo sé, las manos, tío, mira, aquí, ¿veis que...? Sí, que tiene más brazo que el cuerpo casi. No, y la mano ahí súper tocha, tal, no sé qué, y aquí pasa muy... no sé, no me... A ver, dale para atrás de quién es. No está. No sabemos. No está, así que no lo sabemos. Es No decir, está, o sea, que no entiendo muy bien lo del no me bastón, gusta. pero no sé, me hace gracia. Lo del bastón de Mayoret. Vale, a mí no me gusta nada la mini. Y ahora vamos con el anuncio fuerte. Novedad gorda de esta charla de novedades. Venga, ¿quién la da? Sectorial nuevo para ejército combinado. Next Chin, 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 Wave. chin. La nueva hora. Acá, Aquiles y amigos. Que va a ser el sectorial de Aquiles. El sector de Aquiles. O sea que si comentábamos antes que la tendencia era... Que la gente que juega 17 Aquiles, que la gente que juega jugadores. Aquiles, pues no, porque a lo mejor el ejército combinado sigue siendo lo óptimo, con muchas comillas, a nivel competitivo, pero la gente que juega Aquiles, pues este es su sectorial. Muy bien. Pues eso, es la gente que se ha pasado con Aquiles al combinado, mayormente, pues eso, humanos en territorio controlado por el combinado. No, esto ya estoy improvisando un poquito, pero puede que incluso tropas que eran de Aleph, que a la vez que se pasaron. Y al final el poder Esta te gente. corrompe. Podéis. Y como el poder te llama, te vas donde vaya Aquiles. Vale, que podéis escuchar las dos entrevistas a Gutiérrez donde se Hablan habla en profundidad de este estos cambio. temas. Ah, qué guay. Del tema No, pero al contrario. de los territorios Sí, ocupados. y aquí precisamente lo que plantea Aquiles es lo contrario. Aquiles lo que plantean. Esa es la versión de Aquiles. Luego ya sabes que aquí esto. De yo voy a proteger y voy a ser claro, vuestro valedor. Aquiles lo que plantea aquí es de yo soy defensor de la humanidad. Alex me ha mentido, entonces me voy con combinado, pero me voy con combinado también para vigilarlos y para asegurarme de que la humanidad bajo el yugo de combinado está en unas condiciones apropiadas. Y si en algún momento este nos toca los cojones, pues aquí estoy yo para defenderos. Tenemos aquí la imagen de Aquiles que ojalá la mini sea parecida. Ah, no hay todavía mini. No hay mini, Es no brutal se ve esto. mini. Como sea. Esta ilustración es vamos, muy buena. Es muy buena. Me encanta. Habrá que ver la mini en que acaba, pero la ilustración es muy buena. La verdad que el concepto de todos estos Tenemos a es Drakios. brutal. Drakios no me gusta nada la medio barba esa que lleva, pero dejando la barbilla descubierta. O sea, no entiendo. Es muy Thanos y sí, de estos. Sí, pero esa barbilla al descubierto ahí no entiendo. También, ¿cuál es este personaje de Marvel? Apocalipsis. Sí. Sí, es de este rollo, tío. Ha perdido paquetón. Mola. Y ahora, fijaos en los Pero pies. el concepto me gusta mucho, tío. Todo... Tiene pies pezuñas. Sí. Sí, Vale, sí, sí. vemos que no tiene. Grande. Ahí pierde los pies. No, o el los ese. Ten en cuenta que estos son todo barras de los. Claro. Si se quiere cambiar de cuerpo, pues tal. Y aquí a Tenemos Templo. a Templo, este sí me gusta un montón. Hijo de puta, a ver si le nerfean. Mira ahí qué cara la cara de fucker que lleva, me gusta, me hace gracia. Me parece brutal, estos conceptos, Mm. Creo que va a vender como churros. Sí. Hasta vuelvo a jugar Infinity. Se habla de una. Bueno, se ha dicho que va a salir en, Sí, en caja de ejército. Para octubre, noviembre, es cuando. Eso estamos hablando de 100, ¿qué? 20. 120 Entre euros. 100, 120, ¿Qué? 5, 6, 10 miniaturas. 10 miniaturas. 10 miniaturas que no. Algunas de las que vamos a ver ahora. Y no sé si Aquiles vendrá.
Sería una buena oportunidad. A ver, si Aquiles no viene, o sea, yo creo que Aquiles tiene que ser miniatura de lanzamiento. Si no viene esa caja, a lo mejor es Aparte. el blister que acompaña. Sí, no, pero alguno a de la estos caja. tiene que venir. Tiene que venir Drakios, tiene que venir Teucro, tiene que venir Pandora. Quizá Patroclo, no lo sé. Uno de esos tiene que venir. Y han aprovechado para enseñar algunas de las tropas que vamos a ver en este tutorial. En este caso son los heraldos, que han tropa básica. que han comentado que es la tropa básica del sectorial. Tenemos aquí alguna imagen. Tenemos Que un mola concept, mucho. Y tenemos La infantería de defensa de la nueva humanidad. unos renders de, pues eso. Como es la tropa básica, pues es la típica que viene por 3 con su combi. Chulísima. La tía me parece Sí. preciosa. Métele zap. Métele zoom. Mete el zap. No es que he leído antes Zapper y. Pero No me- quien sea ha dicho: yo voy a hacer aquí una mujer que te enamore. Me gustan las que- tres, la verdad. Sí, está. El render es El peinado de la derecha me parece un poco así, pero bueno. muy modernito. Ah, y mola también bueno, vamos a hablar para que la gente de lo de las mallas estas que Eso llevan, es. que no es un entrelazado, sino son líneas Sí. que le va dando vueltas sobre el músculo. Sí, por poner una y pega. mola mucho, tío. Que El- te cambia Sí. Acordaros que salía el entrelazado ese. Sí, los Entonces los cambia. músculos. Eso Cambia es y muy, mola, eso tío. es muy diseño combinado. Y precisamente por poner una pega, lo que estamos viendo en estos diseños, y en algunos que vamos a ver más adelante, que es lo que a mí no me cuadra demasiado, es que no son de combinado necesariamente, no son diseños UR, son diseños de Sasbasti. Ese fusil combi es el fusil combi de Sasbasti. Bueno, pero estamos utilizando. A ver, no han quedado nada de cero. Están reutilizando lo que Ya, les pero- combinado, ¿verdad? pero O sea, ya, esto sobra. pero Dáselo Sí, sí, a los monos. pero podrían usar el diseño UR. Pero es que eso es tecnología avanzada, chaval. O sea, aquí sigue habiendo niveles. De momento han aceptado a los humanos y les van dando lo que les sobra a las otras razas. Ya, pero no me cuadra que Una sean- cosa, ya dentro de 1000 años, ya a lo mejor nos dan las cosas buenas. ¿Pero Ya, estos son pero- humanos normales y corrientes o sectorizados No, ahí? los normales, no son sectorizados, lo dice Vale. Gautier. Ajá. Hay mucha gente. De hecho, el combinado no se sectoriza para que la gente vea, en plan, oye, no estamos sectorizando, aquí la gente está porque quiere y porque vive bien. Porque ahora nos estamos preocupando por ellos y no necesitamos sectorizarles. Siendo nosotros gente decente, sin meteros en campos de concentración Morat, podéis confiar en nosotros. No sé, pero los Sigma, los Toja de combinado, Toja de caos. tenían sus diseños propios de arma. Bueno, claro, bueno. Y eran 3 minis. Pues a estos podían haber dado un diseño propio sin necesidad de utilizar el diseño Sasbasti. Esa es mi pega. Simplemente. A nivel de diseño, a lo mejor. Es igual que la siguiente mini que estamos viendo, que ya he puesto general, que son los Ironside, que es una infantería pesada del ejército. Que lleva Es el la 90 mochilita del El 90%, Caliban o del Cadmus. es el 90% de la Cadmus. armadura del Wailo. ¿Ah, del Guaido? Que es vale, está bien, pero ¿Pero esto como es un paraca o algo? No. una infantería pesada. Infantería pesada, vale. Sí, es cierto que la mochilita esa a lo mejor tiene super salto, no lo sabemos. De momento no tenemos perfiles. Entonces, pues esto es muy. Es que se parece mucho al Wailos. El dibujo mola que digas, la verdad. No, está. Y el render es más Es flojo. raro, ¿eh? Esto es, también te digo, raro. El ángulo le hace poca cabeza. Yo creo que desde un ángulo, o sea, normal, ganaría más. Y para terminar, tenemos aquí, hemos dicho que el sectorial son mayormente humanos. Claro, ¿qué mierda es esta? No todo humanos. Pues un bicho que ¿Dinosaurios? mola que te cagas, Pues, sí. pues esto, pues un bicho que va en este sectorial. ¿Qué silueta? Que solo tenemos, no sabemos. The Dragons Steel Jaws. Además que no tenemos ni render ni nada, solo tenemos este concepto. Pues a ver, si los El los molas tienen a los pretas, los Abasti tienen a la, ¿cómo se llama? Los taigas. Los taigas, pues los humanos tienen Tetrakens. Tetrakens. Que son dinosaurios. Mola. A ver, tú a un humano le dices, ¿qué bicho quieres de mascota? Y te va a decir un dinosaurio. De toda la vida de Dios. Sí. Te dice, te puedo recrear lo que quieras, No un sé, dinosaurio. a mí me flipa. Un velociraptor. A mí me flipa. Con una cuchilla en la cabeza. Sí, y una pistola. Del Chepa. culo. Tengo muchísimas ganas de ver la miniatura de esto. Sí. Porque lo que es el conde me parece un montón. Sí que es cierto que ha causado pues, opiniones Opinión encontradas. dividida, pero O te no sé. gusta o te encanta, pero no entiendo Ya, cómo eso- pero es lo que mola. Cómo no le puede gustar a nadie, sí. Son las mejores pinis, ¿eh? Las que tienen esas... Son Sí, las- sí. Sí, pero me fío, o sea, que al final, por mucho que sea el sectorial humano de combinado, sigue siendo objeto combinado, con lo cual, por eso que te metan bicho alien número 17, pues mola. Y si es lo que dices tú, si es un puto dinosaurio, pues guay. Sí, tiene su cosa. Es un Ya velociraptor. veremos. Es un velociraptor con pistola. Coño, ya está. Ya está. No necesitas más. Y con esto hemos terminado.
Sí, pero vamos a comentar antes una cosita que... Rapidito que tengo que ir a comer. Sí, en la charla de las GenCon, o sea, ha habido realmente 2 anuncios gordos. El del nuevo sectorial, que eso fue anuncio gordo de Interplanetario, aunque luego los renders y tal se vieron en la GenCon. Y en la GenCon han anunciado como plato fuerte del día que vuelven los sectoriales retirados. Es decir, va a volver Merovingia, vuelve Neoterra, Acontecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo vuelven, cuándo vuelven, qué tal? No sabemos. De momento no tenemos noticia. Vuelven. Pero que van a volver a ser jugables. No creo que... ojo, no nos probamos locos. Eso no significa que pasado mañana sale starter nuevo de Acontecimiento, no. Ya. Ni que a lo mejor o a lo mejor una revisión completa de reglas, una adaptación como tiene Toja. Toja no está mal, pero está flojilla porque muchas de las reglas nuevas no se las han dado. Simplemente ha habido una transposición de lo que antes se llamaba así, pues ahora se llama así, pues lo cambiamos. O sea, no ha habido cosas nuevas. Pero que van a estar disponibles para si tú quieres jugarlos en tu evento de tu liga o de tu torneo o en Interplanetario, pues los puedes jugar. Bueno, ya veremos. De momento no han dicho nada. Me entiendo que si vuelven es para eso, si no. Sí, claro, si no es tontería. Pero tampoco tenemos la información. No podemos afirmar ni una cosa hacia un lado ni hacia otra. Vuelven y vuelven no los puedes jugar, pues entonces no vuelven. Claro. ¿Qué vas a decir? No, lo de Toja, que no sé si lo hemos hablado seguramente. El por qué murió pues como porque tal. Nunca porque vendió bien. No, pues al final esto es una empresa. A nivel de miniaturas me parecen pero brutales. Y a mí también, pero debe ser que tu opinión y la mía en este caso no es la habitual. Pero y a nivel de reglas también tenía algo diferente que no tenían otros. Sí, bueno, eso se ha perdido mucho, ¿eh? Se perdió porque luego metes los enlaces de 3, no sé qué, pero bueno, que le puede potenciar de otra manera. Igual que... Pero no es que perdieses un sectorial de un ejército. ¿Sabes lo que te digo? Como pasó con Caledonia. Tienes la opción, lo que has perdido la opción de comprar las minis. Sí, bueno, también. Pero, a ver, pues es que siempre se ha comentado que lo no humano vende menos. A no ser que esté tocho, como puede ser combinado. Que hemos visto que tanto jugadores porque está fuerte. Sí. Pero, por ejemplo... Ojo, y que sea el ejército más representado en el juego en el Interplanetario no significa que sea lo que más vende. Que son 2 estadísticas distintas. Bueno, también. Que a lo mejor la gente se compra las tropas clave y ya está. Sí, bueno. Que la gama que a mí siempre me ha parecido más coherente entre sí y más bonita y más regular es la de Hackisland y por lo visto es de la que menos vende. Hackisland es la que menos vende. No, una de las que menos vende. A lo mejor va variando, pero que no, precisamente no está arriba. Y eso que me parece a mí preciosa. Sí. Y eso que hemos visto que el segundo ejército más jugado era Hassasel. Que está potente. Ya. No sé. Ellos sabrán cuestión de marketing, qué vende, no vende, qué es lo que tienen que invertir y dónde tal. Pues eso, que vuelve Acontecimiento, vuelve Varuna, vuelve Neoterra, vuelve Caledonia, vuelve Merovingia, vuelve Spiral Corps y me falta un NA2. Yo creo que no anunciaron nada. Los que aparecían en la imagen eran solo esos, ¿no? No, pero desaparecieron 2, ¿no? Sí, desaparecieron Compañía Blanca, Compañía Blanca no, perdón, Compañía Estrella y Compañía Extranjera. Pero esos 2 logos no aparecen en la foto que puso Agustín en el seminario. No sé si no aparecen porque no tenía espacio o porque justo esos 2 no vuelven. Ya, pues estaremos a la espera. Muy bien. Pues hasta aquí todo esto. Los seminarios, pero creo que pero lo hemos acabado. El reportero de Charachero creo que tiene todavía... No, ahora van otro... Ahora yo... Empieza lo gordo. Sí, pero ahora aparezco yo también, joder. Ahora volvemos a Más allá de Sin Petaca. Bueno, eso al clásico Más allá de Sin Petaca. Eso es que apareces tú. Vale, pues volvemos al Más allá Sin Petaca y yo ya me despido hasta el próximo podcast. ¿No? Hombre. ¿No? Primero veremos las entrevistas, luego nos despedimos bien, hombre. Venga, primero va a ir la de Bostria y luego la buena, la gorda, la de Gutiérrez, la del trasfondo. Esa, si os gusta el trasfondo... La segunda parte de Gutiérrez. Bueno, no es segunda parte, es segunda entrevista. La primera hablaba un poquito del juego y del trasfondo. Esta es puro trasfondo. Si os gusta el trasfondo, escuchadla. Escuchadla porque la vais a gozar, de verdad. Es una de las mejores entrevistas en las que hemos participado. No voy a decir hecho porque si no Manu se enfada. Pero... No me enfado no, pero es mentira. Bueno, continuamos con el podcast. Al final se pegan.
Bueno, pues para el colofón final de este Más allá de Sin Petaca tenemos a nuestro ya amado y queridísimo superstar Carlos Llauguer Bostria. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos Llauguer, tú eres catalán, supongo que sabes. Llauguer, ¿cómo se pronuncia? No sé. Sí, Llauguer. Aquí somos Llauguer. Llauguer. ¿Sabes? Pero no porque nosotros mismos lo decimos, ¿entiendes? Sí, sería Llauguer, pero bueno, yo como tú decidas. Carlos, este año, o Bostria, en este caso, ya que te voy a llamar por tu nombre de superstar, porque ha sido gracioso como la masa infinitera en Interplanetario te adora y te busca. Este año nos hemos posicionado en Corvus con N5 ya establecido como un cambio, y hemos visto Warcrow, que ahora en agosto hará un año. Hemos visto que se presentaban cosas como la segunda edición de Infinity con ese Exadom Legends y a su vez un remote, y a su vez estamos viendo los proyectos. Hemos conocido a Max, hemos hablado sobre qué quiere hacer Corvus Belli, hemos estado hablando con un montón de gente de desarrollo de Corvus, de Warcrow, de trasfondo, y a su vez con todas las otras pequeñas patitas, y con Gutiérrez un montón de hacia dónde vamos. Y tú ayer en la charla nos presentas no solo cosas de ya sabíamos como la serie, sino que encima nos encontramos con videojuegos nuevos, aparte del de Aristella, sino un videojuego táctico por turnos de Infinity. Parece que la marca está pasando el transmedia y que el 2026 para Corvus puede ser algo acojonante. Bueno, de presentación de proyectos y de situaciones donde vais a estar presentes. Muchas oportunidades para decepcionaros a todos, ¿eh? Todo es una gran decepción. Yo me imaginaba que esto iba a ser de oro macizo. Es así. Muchos frentes abiertos es lo que yo veo. Es imposible estar en todo, y hay que confiar en que todo el mundo que está con su pequeña cosa pues lo haga bien. El videojuego ahí está. Bueno, yo es que tengo ahí mucha suerte y tengo un chat privado donde me envían cosas y las veo. Entonces yo he visto el Guardia Magariba en su versión de videojuego, que es totalmente igual que el Magariba que conocemos y queremos, pero que se mueve, ¿no? Que está animado y hace y apunta con el arma, ¿no? Y enciende las luces y tal. Entonces es acojonante esa animación. He visto al Suriat, he visto al Umbra sacando la espada, desapareciendo, apareciendo por otro lado, haciendo flipadas, ¿no? Porque hay un animador de Blizzard muy bueno que ha ido a parar a este proyecto y hace cosas así, chachis, no te coge los personajes, supongo que los modelan, tal, pero que luego le da vida muy bien. He visto a la Fidai, he visto a Kazaz, que es el protagonista de Paradise Lost, lo he visto en el videojuego, o sea, es como lo tienen hecho, pues está por ahí, ¿no? Es porque están realmente probando a hacer animaciones, probando a hacer enfrentamientos para ver cómo queda en el motor del videojuego. He visto diferentes impactos de plasma, cosas así. Yo he visto eso, me han compartido conmigo pruebas y tal. Es como un sueño húmedo, ¿no? Para un friki de Infinity. Hombre, yo abro ahí el WhatsApp, me llega un vídeo y veo que están disparando, en plan que a ver si adivinas qué arma es esta, y veo un estallido así, digo, eso es plasma. Sí, es carabina M y tal. Ah, sí, pues sí, me dio esa impresión y tal, por el efecto de la explosión. O sea, tú imagínate. Yo ya cuando ya vi el tráiler de Paradise Lost, yo cuando vi ya los primeros cortes de Paradise Lost, ya dije, bueno, ya está, ya estamos en el cielo. ¿Entiendes? Ya no me impresiona tu Magariba 3D moviéndose amenazante hacia la cámara, no me impresiona, yo ya estoy volando ya. Pero a ver, es que vuelvo a lo que te he dicho al principio, este proyecto transmedia es que está posicionando, valga la redundancia, los productos de Corvus a un nivel, y esto va a llegar a mucha gente. Ya, porque... te puedo contar una anécdota, por supuesto. Esto es solo para vosotros. Ahora que nadie nos oye, mira, en Adepticon este año hay una cena como de gente de la industria. Y está hecha para que la gente pues se pase la tarjetita, ¿no? Y hablen unos de otros y tal. Y yo pues me vi en una mesa sentado con gente de otras empresas, de otros juegos, no voy a decir cuáles, ¿vale? Y de repente, bueno, ¿qué haces tú? Ah, yo soy Carlos, yo trabajo en Corvus Belli, Infinity. Ah, sí, Infinity y tal. ¿Y qué hacéis? Bueno, hacemos esto, tal, no sé qué. Entonces llega un momento que empezamos a sacarnos la chorra y todos. No, yo es que tengo la filosofía de a lo grande o no lo hagas, o eres el mejor o no eres nadie, no sé, estaba la gente ya con una copita encima y echando por fuera y tal. Ah, pues ¿y tú qué haces? No, yo hago vídeos. ¿Cómo que haces vídeos? ¿No eres ventas? ¿No eres marketing? No, bueno, yo hago vídeos que explican cómo son las reglas. Mira, aquí están mis vídeos, yo estoy muy orgulloso de mis vídeos, los enseño y tal.
Pero después de enseñar el vídeo de Essentials y después de enseñar el tráiler de Imperial Service, ¿no? Luego digo, bueno, y también tenemos esto, y cojo y pongo el tráiler de Paradise Lost. Y les explotó la cabeza. Y claro, ¿entiendes? Yo, solo para ver el careto de, ¿pero esto qué es? No, es una película. ¿Cómo? ¿Pero tenéis una película? Bueno, hay un proyecto haciéndose y tal, pero ya está hecho el primer episodio. Pero es una serie, sí, pero es animación. ¿Pero lo haces tú esto? No, es un director de California, Jay Oliva, que ha dirigido muchas películas y tal, que ahora está haciendo esto de Infinity. Y el tío cayó para atrás en la silla, pero tenéis un... Pero ¿cómo hacéis esto? ¿Pero compensa para vender muñecos? O sea, el tío ya era de, hostia... Claro. Pero porque el pavo no era del mega gran juego que lo gobierna todo. Pero alguien importante. Pero una empresa, señora empresa que está ahí, pero el pavo no le entraba en la cabeza cómo era posible que teníamos a la empresa. O sea, y así. Entonces, como si ahora mismo le enseño también el videojuego. No, viene un videojuego. Ah, tenéis un videojuego, pero... Es que nos está pareciendo ahora en una charla entre tú y yo como todo muy normal, pero recordemos que estamos en Cangas. Cangas del Morrazo, esto empezó en un garaje, es que ¿entiendes? Posicionemos las cosas. Estamos hablando de un juego hecho en Cangas, en España, pequeñito, que mira dónde está llegando y lo que se está presentando, lo que se está trabajando. Entonces, también hay que ver las cosas en perspectiva, porque el hater es hater y puede decir muchas veces, esto no me gusta, esto no sé qué, tío. Ponte en perspectiva, da un paso atrás y mira la imagen y luego me lo cuentas. Yo, bueno, ya son muchos años. Yo sigo flipando con el poder de Infinity en ciertas cosas. Cuando anunciamos N5, yo noté que hubo... se activó mucho la comunidad. Era el momento de que si decíamos cualquier cosita de N5, la gente estaba como loquísima de, no, pero cambia Vita, cambia W por Vita, ¿por qué? ¿Sabes? ¡Dios! ¿Sabes? Era como, se notaba que había ahí una comunidad que necesitaba, bueno, pues su drama o lo que sea, pero se notaba que si tocamos Infinity, si decimos vamos a cambiar esto, ¿sabes? Porque le estaba un poco dormido a la comunidad en ese momento y tal. De repente, bueno, viene N5, cambiamos W por Vita. Y bueno, Jesucristo bendito, estáis locos, ¿sabes? Ese tema, ¿no? Era muy divertido. Pero bueno, que Infinity, con su comunidad, cuando se ponen a algo, es muy potente. Y Warcraft acaba de empezar, entonces notas mucho entusiasmo. De hecho, se está vendiendo más Warcraft que Infinity en ciertas métricas, ¿no? Como que la gente... Coño, este juego nuevo empieza, caja de batalla. A Infinity le lastró mucho producción porque el Winds from the North vendió más de lo esperado y no dieron abasto, ¿no? Y luego repuso más de lo esperado, entonces que fue muy difícil mantener la producción de plástico para satisfacer todo lo que el mercado pidió de Winds from the North. Y luego, que claro, como Warcraft tiene menos referencias, menos SKUs, menos productos específicos, esos productos venden más copias de cada uno porque también tiene menos ejércitos. En cierto modo, Infinity se diluye en tantísimos ejércitos, tantísimas miniaturas y tantísimas cosas, mientras que Warcraft está tan concentrado en unos pocos productos que esos productos venden muchísimas copias. Por eso te digo que que Warcraft vende más que Infinity, ¿no? Porque es cogiéndolo de cierta manera. Pero es importante, o sea, estamos contentos porque eso significa que Warcraft tiene, bueno, pues tiene su momento. ¿Qué tal ha sido la penetración de Warcraft en el mercado internacional? Estados Unidos, a ver, Inglaterra. Es que yo noto que la gente que se acerca al stand de Infinity, Warcraft vendió más en Adepticon, vendió más Sienan que Imperial Service. Yo me lo he comprado todo Sienan, ¿eh? Me ha flipado Sienan. Sí, así te lo digo. Muy bien. Sí, de hecho mucha gente nos decía que los Sienan eran los elfos del bosque que hacía falta, que necesitaban, como que Warhammer hacía tiempo que no nos había dado elfos del bosque, o que reeditaban los viejos, pero que estos eran nuevos. No sé, las cosas de la gente que solo te habla de Warhammer, que yo vivo muy desconectado de esa historia. Entonces, pero, y estaban Adepticon, que Adepticon se está volviendo muy Warhammer, o muy Wargamer, pero muy Warhammer y tal. Pero bueno. Entonces, nada, sí, que se estaba vendiendo más lo de Warcraft en Adepticon que lo de Imperial Service. Pero eso es porque de repente llega una tercera facción a Warcraft, mientras que Imperial Service es una de las 40 facciones de Infinity, básicamente. Entonces la gente, Infinity se diluye en tantos ejércitos, Warcraft, claro, los elfos. ¿Qué son los Sienan? Son los elfos. No hay 40 tipos de elfo, ¿sabes? Entonces, claro, se concentra todo ahí. Son los elfos. ¿Y de dónde son los elfos? Tienen que ser del bosque. Y tienen que ser huidizos y no los ves en las sombras y tal. Eso es universal, ¿no? Entonces, no es tanto como un concepto tan sofisticado como Imperial Service, ¿no? Que es pues, la policía fascistoide imperial de
represora de Yuchin en el futuro, tal, o sea, pero es eso. Pero también Warcraft es una apuesta muy importante de la empresa, porque ayer en tu charla vimos las miniaturas nuevas que van a salir y todos los escultores hicieron trabajos muy muy buenos, pero voy a hablar mal. Javier Ureña sacándose la chorra. A mí el tag de hegemonía, que le llamo tag cuando es un constructo, el tag de hegemonía pero es un tag. ¿Cómo ¿sabes? crees que nos comunicamos dentro de Corvus Claro, Belli? a mí, que yo no juego hegemonía, y hegemonía solo por lore ya le tengo que tener yo una cierta rabia, a mí me dejó sin habla. Dije, pero esta gente ya va a calzón bajado. O sea, la apuesta de Corvus por Warcraft, esto no es un tema puntual. Y le da el tag Aquí apostamos y el por tag Warcraft. más grande de Infinity le da por el pecho a ese. Claro, pero me refiero a la apuesta de Corvus, de decir, oye, no, Warcraft es un caballo de batalla. Aquí vamos a apostar. Bueno, me hablas, pero es que Corvus Belli entero es muy infinitero. Eso ya lo sabemos. La tensión está muy Infinity, Warcraft está ahí ocurriendo y tal, pero ya cuando salen los montados, los jinetes, tanto de hegemonía como de los orcos montados, ahí los ojos se nos fueron y ya dijimos, bueno, es que Warcraft, si no despega con los jinetes de Wargo y los jinetes de hegemonía, o sea, porque esos ya nos parecieron las figuras de flipar. El equivalente a los Tomb Raiders de 2013, 2014, cuando salieron los Tomb Raiders, que hizo que gente incluso de otros juegos dijese, ¿qué juego es este? Perdón. ¿Se van cabalgalefas? Perdón. No, Los Ángeles Negro y los Jinetes de Wargos son las minis que te hacen entrar en un juego. Sí. Y de un tamaño espectacular. Claro, son enormes. O sea, yo además escuché quejas, no, es que son caros. Yo los compré, los puse al lado de mi avatar de Kane de Workshop. Y no son caros. Y digo, son igual de grandes y te vienen dos, por lo que la Workshop te está cobrando 80 y no te estás quejando. Bueno, pero es que no todos hablan de Workshop, no todos Workshop. Es un problema que esté tan workshopificado todo. Claro, pero es que hay gente que si no se lo explicas así, si no comparas y hasta que le dices, mira, esto no te ha parecido mal, y a esta empresa se lo están consintiendo. Y ahora te parece mal a esta que además es más por menos. Bueno. Pero al final, estamos hablando de tienen temas muy complejos. Tienen un plástico buenísimo y por fin hace muchos años ya han conseguido dominar y hacer maravillas con ese plástico, hacen fantasmas con ese plástico, hay que reconocerle sus cosas, pero oye, Exadom es mejor. Aquí viene el tema. Es que a mí me llevas a... porque en su día se comparó el Shadespire con Aristella y no, es que el plástico es mejor del Shadespire, bien, ok. Pero una vez juegas, ¿qué te aguanta? ¿El 12 activaciones del Shadespire aquel, bailando con las cartas, o Aristella, que estabas realmente haciendo las de Dios ahí? O sea, y tenemos la segunda edición, o la reedición, o la actualización de Aristella con ese Legends of Exadom, ¿vale? Infinity Hexadom Legends. Perdón. ¿Y por qué es clave esto? Porque nadie sabía ni escribir, ni pronunciar, ni deletrear Aristella en Estados Unidos. Ahora se llama Hexadom. ¿Okay? Y eso es fácil de decir. Infinity, porque pertenece a Infinity, Hexadom, porque es el nombre del juego, Legends, porque son las leyendas, vuelven y tal. No confundir con Infinity Hexadom Tactics, que es el videojuego. Ni la primera ampliación, que será Infinity Hexadom Expansion Pack. Bueno, pues ya ha aparecido, estamos en el momento de anunciarlo, hacerlo conocer. Ahí está, chicos, existe. Podéis incluso jugarlo en las Freak Wars próximamente, podéis jugarlo en Gen-Con, podéis jugarlo en el Krug. La caja Core vuelve Maximus, vuelve Hexer, vuelve Gata y vuelve Miyamoto Musashi, por supuesto, y vienen Afara, Obake, Tangerine, que me encanta el nombre, y me falta Beatbox. Personaje muy curioso, ¿eh? Y porque además Beatbox, que visualmente igual es el más disruptor, viene de 12. Sí. Eso me sorprendió bastante. Pero... A mí la que más me ha gustado es Tangerine, pero Beatbox yo lo vi y digo, qué concepto más genial se ha sacado esta gente de ahí. Además que son armas no letales, ruido dirigido, eso son cosas policiales realmente y le pega mucho 12. Yo he probado esta reedición y me ha gustado muchísimo. Yo jugaba mucho a Aristella, tengo todos los aristos, entré mucho dentro del juego. Es que yo tuve también mi momento de Aristella que fue muy bonito y yo he jugado mucho. Pero he jugado contra una bestia que es Selu, que es un jugador
que no gana la Liga Mundial porque no quiere, pero es un coco. Pero sí, jugamos mucho. Y eso es lo maravilloso de la Aristella. Además, cuando ya, claro, va a empezar Aristella y la AGL, o como se llame para entonces, Hexadome, empezará con... Se pretende que empiece ya con la caja core. O sea, que ya la gente pueda jugar torneos con la caja core. Claro, como es solo 8 jugadores, con solo 8 personajes, pues oye, pues será jugar la caja core y tal, con diferentes combinaciones entre ellos. Pero a medida que salgan expansiones, sabemos cómo va cogiendo sabor. Porque Aristella tuvo, en mi opinión, 2 momentos así muy dulces. Caja core más primera expansión, 12 personajes, aquello estaba muy redondo, muy jugable, muy sabroso y daba para divertirse muchísimas horas. Y luego ya ni siquiera cuando llegó 32 personajes, ya cuando ya había 16, 20 personajes, ya aquello ya había cogido suficientes variables como para sorprender en los torneos. Y ya cuando se empieza a jugar con te baneo a este personaje antes de jugar, te baneo a Hexer, te baneo a no sé quién. Y luego, bueno, yo me cojo a este, o sea, ya no puedes llevarlo tú, yo me cojo a este otro, esa selección de personaje ya con táctica en ello, y luego a jugar. Ese modo de juego a mí me gusta mucho. Eso está genial, ¿no? Eso está genial, porque claro, al principio la gente pues podrá tener enfrentamientos con el mismo personaje, ¿no? Y tal. Pero luego ya cuando ya no se puede repetir personaje, cuando ya no se puede, si lo cojo yo no lo llevas tú y tal. Es genial. Bueno, nos han contado estos días que la planificación de Corvus es sacar ahora cajas de 2 en vez de 4. Sí, y que esas 2 sean siempre como que vuelve alguien conocido y uno nuevo. Me mola muchísimo. Eso está muy bien, muy bien. Y que al principio iba a ser algo como bianual, pero al final posiblemente sea trimestral o cuatrimestral. Ojalá el lanzamiento. Cuanto más rápido mejor. Luego no tienen por qué mantener esa periodicidad, pero que al principio que le tiren a lo mejor 4 expansiones. Claro, para poder meter un núcleo de yo jugadores. Es lo que querría. A mí me mola mucho Aristella, es decir, yo jugué mucho, todos los domingos jugaba, era mi jueguito, mi rincón feliz y luego a volver a la vida. A vida de Infinity. Entonces, bueno, Infinity, ya tener tiempo para una partida de Infinity y tal, pero bueno, eso, que tus decisiones te dan la victoria, arrinconar a Selu, que el propio Selu te diga que estás jugando bien, oh my god, era muy tremendo y tal. La verdad es que hemos podido probarla. Hemos probado también en este interplanetario un filler muy divertido, muy entretenido, que ha sido el Remote Racer en Cards. Sí. Que ya no solo es el competir, sino que hasta la última curva no sabes si vas a ganar y sobre todo puedes disfrutar molestando a tus rivales, que son tus amigos. Hemos encontrado que es un juego que en teoría por Navidad nos han dicho que posiblemente pueda salir, pero me parece algo un lanzamiento pequeño pero muy ligero, muy agradable. A mí de todos los Racers me gusta mucho la dirección artística, que al final Chester Ocampo hizo el estilo de otro artista pero le salió súper cuco, y como los diseños que eran realistas de los pilotos los pasó a Cabezón y quedó súper encantador, y se nota que además los niños en los eventos gravitan ahí hacia Ren Racers y se lo pasan bomba y tal, y ahora en la versión de cartas me mola porque hay bólidos nuevos y pilotos nuevos, pero me mola mucho cómo está dibujadito todo en Ren Race. A mí es la parte que me toca la fibra ahí de ese producto. Pues hemos hablado de la transversalidad que está cogiendo Corvus en cuanto a videojuego, en cuanto a serie, en lo que tenemos ahora de Warcrow, hacia dónde vamos con Infinity, con Aristella, con el nuevo Aristella, con el Remote Racers, pero no olvidemos que el juego de Corvus es Infinity. Y este señor, Bostria, ayer nos lanzó a la cara el Tomat. Aquiles tiene un nuevo sectorial y no es de Aleph, es DLC, con lo que implica a nivel de trasfondo, de relaciones, de toda la facción humana en la esfera humana, pero sobre todo que vendrá con nuevas miniaturas. ¿Qué podemos esperar de estas nuevas miniaturas? Bueno, pues los Harbingers, ¿qué significa Harbinger? No lo sé, cosechador. Sí, creo algo así, ¿no? Harbinger es... No, Harvester es portavoz es... Sí. Bueno, la tropa básica de Next Week son los Harbingers. Bueno, pues un poco la estética que habéis visto en los amigos de Aquiles y Aquiles llevado a una tropa básica que cumplirá todas las funciones de tropa básica. Luego está sus saltadores de salto, mira qué dice. Heraldos. Heraldos, claro, heraldos, muy bien, los heraldos, qué bonito. Los cliff jumpers, o sea, saltadores de acantilados, son sus tropas de paracaídas. Estos son las tropas del Action Pack, ¿no? Luego están los contrabandoleros,
Luego están los Rain Dancers, que son como sus Daturazis, son como sus Warbands así. O sea, tienen nombres así todos. Harbingers, Cliffjumpers, son todos nombres así. Y luego tendrán una barbaridad llamada Juggernaut. Y luego tienen un Steeljaw, Tekdraken Steeljaw, que es como un dinosaurio que va con ellos. Wow. Pero un dinosaurio pequeñito, así como aquel Skurgot Jawbreaker que había salido con los Morat, que iba con una Oznat, me parece, o algo así. No, con la otra, con la cazadora aquella. Efectivamente. Sí. Tyrok Hunter, si no me equivoco. Sí, con la Tirok y tal. Sí, bueno, pues tienen uno de esos así. Que en el Action Pack va y hace un poco esa labor tan bonita que tuvo el Dragon Gargoyle de Imperial Service. Hablo en inglés solo ya. Ya tenemos, ya totalmente. La gárgola dragón de Servicio Imperial es que en la caja llamó muchísimo la atención de la tropa manchuria esta que se llama el Bayara Palasgar, el Bayara. ¿Y podemos esperar entonces que sean un poco la falange de C a nivel de juego? No me atrevería a decir nada a nivel de juego a día de hoy en Infinity. Y todo esto que has comentado en las GenCon, no sé si esto saldrá antes o después de las GenCon, se verá, ¿no? Ahora que se me ha fulminado todo el seminario ya en Facebook, creo que tengo que ponerle más chicha a GenCon para que GenCon tenga entidad en sí mismo, porque bueno, eso, la pantalla estaba achatada y dije, no pasa nada, se sube a redes, así veis las imágenes bien. Y yo, vale, chachi, pues nada, GenCon llegó con un seminario quemado. Pero no pasa nada porque siempre llegaba con el seminario quemado al Interplanetario. Esta vez ha sido al revés. Por una vez tampoco pasará nada. No, tengo 4 días para conseguir meterle más imágenes al seminario de GenCon. Probablemente podamos conseguir también ver al troll de roca, que es el gran bicho de las tribus del norte de Warcraft. Sí, y a lo mejor consigo pintado al Warrig, fotos pintadas de Warrig, sería genial verlo. Y luego alguna cosa más. A mí me gusta mucho, no nos olvidemos los Jinwei de Forbidden Troops, muy buen diseño porque, claro, las infanterías de gente y tal siempre son... A mí me parecían súper originales. Pero estos son como autómatas estatuescos, yuchinos, tienen esa simetría, así que parecen como que están abiertos de piernas. Y esa tal. presencia con la cabeza, que es a veces el pecho, Sí, con el foco, como si eso fuera una lámpara. Eso es como que estás en un palacio yuchino, hay una estatua que piensas que es una estatua y resulta que es un guardia y tal. Y luego también se justifican porque Shinju es tóxico y entonces mandan robots y tal. Me mola porque no han hecho un chapi otra vez, ¿sabes? Es un robot yuchino y se nota y tal. Entonces me parece que hay un diseño muy bueno. ¿Y qué nos puedes decir de... Hemos visto por fin las actualizaciones de tantos tags que tenían que ser actualizados. Ahora hemos visto el Iguana y el Jotun, que eran tags antiguos. Y una cosa que sí que hemos visto en cuanto a diseño... Y una anaconda brutal. El anaconda y la postura. El anaconda es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí. Pero una cosa que sí que hemos visto... Más o menos los tres esos se hicieron a la vez, más o menos. Sí. Y además creo que el anaconda, si no voy mal, lo hizo Friedan, creo. Me suena. Creo que sí. No sé, te recuerdo porque los pin-ups los mandé a Chester Ocampo a la vez, los tres. Sí. También se ha renovado Scarface hace poquito. Claro. A mí con una postura que personalmente me parece muy original y me gusta mucho en el campo de batalla. No, a mí la postura de Scarface me parece muy chula, muy chula. Y todos ellos en la resina plástica esta, que es el plástico del Tikbalan, como digo yo, para que la gente lo sepa, que es este plástico que viene muy limpio, que encaja muy bien, que la gente dice, este plástico, por aquí, Corvus Belli, por aquí. Pues este año llevamos un montón de minis ya en ese plástico, los jinetes, el Warrig va a ser eso, el troll de roca va a ser eso. Entonces, a principios de este año, Corvus Belli tuvo una reunión, se planificó mucho, se desglosó los tiempos de escultura y de encargo de las figuras y tal, entonces vais a tener muchísimo producto en ese plástico de calidad. Y en cuanto a diseño, el Lizard antiguo y el Iguana antiguo tenían una personalidad muy única, eran tags como muy diferentes que parecía que no estaban dentro del Army, ¿no? Eran como rara avis. Y sí que hemos visto que ha habido como un esfuerzo como para integrar, ¿no? Como para que sean tags mucho más reconocibles dentro de la propia facción. ¿Esto le resta personalidad o se hace para que el ejército encima de la mesa tenga una
una presencia o realmente es una apreciación puramente personal? Son lecturas y apreciaciones que hace la gente. La gracia de los tags nómadas es que son tags de Panoceanía, que a los que ellos les ponen la cola y entonces se compensa el problema de equilibrio que tenía, que Panoceanía no le puso. Básicamente la historia, la intrahistoria es esa, sabemos, ¿no? Que la serie Reptil fue una serie defectuosa, la malvendió Panoceanía, lo cogieron los nómadas y les pusieron cola, ¿sabes? Y entonces son eso, pues es la gracia, ¿no? De los tags reptilianos nómadas, que se supone que los han tuneado y de repente funcionan estupendamente y tal. ¿Y podemos esperar del nuevo New Wave un tag o las bestias son tan grandes y son tan Aquiles que no necesitan tag esta gente? Hay una sorpresa que me quiero guardar, chicos. Cuando lo veáis, haréis, claro, sí, mola. ¿Para ver en Adéptico, para ver en GenCon, quiero decir, o se verá más adelante? No sé, depende de con lo que decidamos en marketing. Quizá lo correcto en GenCon sería desvelar tropas Next Wave, pero guardarnos algún pepinazo para cuando sea el momento de vender Next Wave, porque también habrá que guardarse algo para cuando sea el momento tal. Una cosa es mostrar concepts, otra cosa es mostrar renders, otra cosa es mostrar las figuras pintadas. Otra cosa es mostrar todo el bundle y no solo el Action Pack, sino las dos cosas que lo complementan. Y luego habrá que mostrar a Aquiles en algún momento, que es la estrella un poco. Pandora sí va en el Action Pack ya. Pandora es la que estuvimos hablando, que al final el plot twist era que es una reverenda Moira, ¿no? Sí. Eso ahora es canon. Sí, esto, bueno, ayer hablando con Gutiérrez decimos que así como el trasfondo ese es el plot twist, ¿no? Que Pandora está detrás de todo y es una reverenda Moira, ¿sabes? Que es un quintuple agente. Es un quintuple agente. Vale, ahora lo pillo. Ahora lo pillo, vale, ¿no? Sí, Estuvimos hablando con Gutiérrez y llegamos a la conclusión de que ese es el plot twist. Pandora es de la Virgen del Cuchillo, metida por nómadas para sabotear a Aleph a favor de... combinado. Y ha combinado a todo el mundo. Ha puesto allí una bomba en la lojería como quintuple agente. Bueno, me venían jugadores muy cañeros diciendo que no, es que claro, que Pandora se haya ido de Aleph a combinado y tal. O sea, ellos no era Aquiles, era Pandora. Sí, donde, eso fue donde su decían dolor. que estaba la clave era en Pandora, no en Aquiles y tal. O sea, que consideran que era un perfil ultra bueno y tal. Se lo escuché a gente muy heavy decir eso y tal. O sea, Te digo una cosa que me parece muy guay, que es el hecho de que pase la situación en la que salga N5 y Aquiles se vaya de Aleph para meterse en el ejército combinado y eso provoque a gente adulta esta reacción, quiere decir que lo viven muchísimo y lo sienten mucho. Eso habla muchísimo de hasta qué punto el nivel de trasfondo es importante en este juego. Sí, es que cuando estábamos como empezando a promocionar en el 5 y de repente, no, cambia W por Vita, ¡oh Dios mío, qué han hecho! Y tal, y digo, pues cuando vean lo de Aquiles. No, en este Inter se ha visto gente, hola Chirchi, a él le gusta Aquiles, él ha traído Aquiles. ¿Que Aquiles va con combinado? Pues se ha hecho combinado. Ha visto más de uno, que ha jugado combinado siendo siempre de Aleph, porque Aquiles ahora es combinado y yo sigo a la rubia, tío. O sea, ni se lo han planteado, Sí, ellos tienen su edición especial de Aquiles ahí en alto y tal, y no, ahora, pero va aquí, ¿sabes? Es que Brad Pitt es muy guapo. La verdad es que sí, y ahora mola más porque su armadura es negra. Bueno, y en Warcrow estamos de Aquiles. De Aquiles. Es un mirmidón. Los mirmidones son negros, en teoría. Mirmidón viene de mirmidio, que es una hormiga en griego, porque iban de negro. Y brillaban las negras armaduras de los mirmidones en el sol de tal, si eso está escrito así. Bueno, pues entonces los auténticos mirmidones ahora son los del ejército combinado. Bueno, que no te escuche ciertas personas. En Warcrow por fin hemos tenido ahora el lanzamiento de la segunda caja, el segundo Battle Pack, que nos presenta 2 ejércitos nuevos. Ahora ya tenemos 5 ejércitos. Ya. Cuidado, esto ya es una cifra de Wargame. Bueno, no los tenemos. Bueno, están aquí. Porque claro, para que de verdad tengamos... necesitamos riqueza de construcción de listas, ¿no? Tienen que estar todas esas miniaturas con sus perfiles y que la gente pueda jugar con los cromitos para llegar a un torneo y yo juego de esta manera con Feudum y tú juegas de otra manera. O sea, hay que darlo todo. A mí no me tienes que convencer que soy Sienan, me compré el Battle Pack en marzo y hasta julio no puedo jugar. El momento es muy dulce, es muy bonito meterse en Warcraft porque está apareciendo, estaba surgiendo. La gente está montando ahora mismo una lista Sienan, es muy limitada las combinaciones que te permiten. Cuando lleguen más Sienan y entonces ya podrás tener más variaciones y tal, eso es lo rico, ¿no? Y entonces es un tren al que hay que subirse que está arrancando muy despacito, porque cuando consigamos que también llegue Mount Haven y darle todos los cromitos a Mount Haven y entonces estén ya 6 ejércitos totalmente tal, ahí va a coger más velocidad, ya va a haber más jugadas y luego ya
el futuro, no sé, la gente quiere red caps independientes y Barank independientes y tal, o sea... Están pidiendo sectoriales ya. Claro, ahora están pidiendo sectoriales en el fondo. ¿Hay un símil entre el lanzamiento de Warcraft, cómo va creciendo, cómo es el momento de esta primera ola, con N1, N2? Sí, o sea, yo estuve ahí, entonces sé cómo iba, sé que los torneos, estaba mucho más crudo Infinity al principio que este Warcraft, que viene con cromitos ya y las minis así, o sea, los torneos de Infinity eran a matar. Las combinaciones de tropas eran bastante ricas porque Infinity nació ya con las opciones de equipamiento en cada tropa, ¿no? Y mientras que Warcraft ya es así, ¿no? Pero vamos, que es que Infinity ha evolucionado mucho y se ha sofisticado mucho. Entonces es eso, realmente Warcraft está en un momento muy dulce, muy rico de meterse en él, porque vas a aprender todo lo despacio que quieras y vas a apreciar todos los cambios de una manera muy evidente. Ahora mismo parece que gana hegemonía, porque hegemonía tiene mucho valor de conquista y los objetivos se conquistan por presencia de hegemonía y tal, y bueno, pues a no ser que te den unas buenas toñas y te los maten. O sea, ahora mismo es un juego muy sencillo y todas sus variables todavía se han de ver a lo largo, claro. No está la gente tan un poco jugándolo a matar, ya se encontrarán. Ya me he enterado ya de algún truco, así intento de truco sucio, pero son chorradas y tal. A mí me gustaría preguntar, porque a nivel de producto acaba de salir la caja de la canción del Durmiente. ¿Y qué va a pasar con Vientos del Norte? ¿Se va a separar? La fórmula de Infinity, es decir, Vientos del Norte se descataloga, si te gusta, píllalo, pero todas las minis y el billón de Northern Tribes, es decir, todos los orcos verdes de Vientos del Norte y los barangs azules del billón se van a una caja que será un action pack con sus cromitos, pero sin escenografía y sin dados, ¿no? Y lo mismo con todos los de hegemonía y sus Amelia, no, Telia y los pioneros de Billón, que se van a una caja que es el Action Pack de hegemonía, claro. ¿Saldrá el oso por separado como perfil normal? Sí, pero con otra miniatura, me parece. Hombre, imagino que no será la exclusiva. Es que el tercer miembro de Simpetaca, Caneda, con el que este señor y yo hemos decidido montar un podcast de Warcraft, Spoiler. me ha dicho, tráeme el oso, no vuelvas sin el oso. Con tu escudo sobre él, pues esto, con el oso no vuelvas. ¿Conseguiste? No hay, es una pena. Me dijeron que ya que voló, que fue una mini muy demandada. Pero fue de metal, ¿no? No, fue de plástico. De Siocas. Plástico. Vale. No, yo no puedo decir marcas. O sea que no vas a volver entonces a Madrid. Caneda no te va a abrir la puerta. Yo estoy buscando casa en Vigo. Hay una cosa que nos presentaste ayer, que te tengo que ser sincero, yo cuando lo vi dije, pues, cómo nos hacías el cachondeo, ¿no? El aplaudir, el hacer así con los dedos, o el hacer... Yo lo vi y hice... No me interesa, voy a poner una napolitana. Y a medida que avanzaba la explicación me explotó la cabeza, que fue el Corvus Fear. Sí. El Corvus Fear me parece que si de verdad conseguís todo lo que nos contaste sobre cómo funciona Corvus Fear, a los jugadores les va a explotar la cabeza. A ver, llevo tiempo hacerlo porque realmente yo, si te fijas, son varias cosas. Yo estaba dando patadas a ciertas sillas. Yo desde mi círculo de influencia, que yo soy un pesado que grita, no tengo poder para que se hagan las cosas, ¿no? Pero decía, hace falta un army de Warcraft ya. Un army de Warcraft, ¿cómo podemos estar sin un army de Warcraft? Esperad, es que estamos tal, que se procura que el OTM también el army de Warcraft dentro, no sé qué. Claro, luego llegué a presentarlo, Corvus Fear, la app de Infinity, paso kilos. Los torneos se montan a partir de aquí, se coordinan con tal, puedes diseñar escenarios, puedes proponer hacer torneos casual, puedes inventarte mods y tal, puedes compartir tus escenarios con la gente, y trae el army de Warcraft, ya dices, bueno, ya está. Con todas las posibilidades y toda la información y todo lo que os he contado. Te dice si está bien, si está mal y ya se la mandas al torneo. Y entonces el tío del torneo ya no tiene que hacer papelotes contando los datos, sino que ya se los suman y se los reportan y no sé qué. O sea, mucho cuidado con las apps y estas cosas, porque se promete el oro y el moro y luego siempre parece el típico que no, mi torneo falló por esto y por esto, ¿sabes? Pero el objetivo es ese, o sea, se conseguirá. A mí la integración que contaste de Corvus Fear me parece una locura.
Yo es que no puedo estar en la charla. O sea, tengo que verme la charla para poder opinar con cabeza. Cierto, estaba otros menesteres también muy importantes, de los que no podemos hablar aquí, pero... Bueno, que hay una app con versión web que funciona en todos los móviles y todas las tablets y todas las tal, que te hace las labores de OTM, y además tiene el ARMI de Workout. Entonces ya cruza los datos y ya te confirma las listas y ya, bueno, se supone que está todo integradísimo y evita un montón de farragosos trámites. Creación de tus propias reglas, creación de tus propios torneos, tus listas, tu ARMI, tu todo. Si activas un torneo competitivo, no, pero hay un torneo casual, en donde puedes ya meterle parches tuyos y tal. Sí, por ejemplo, nosotros en Madrid jugamos hace un par de semanas un torneo que era a Zero Cup. O sea, eso ya lo podrías indicar, claro. Fue muy divertido. Y... ¿hay fecha de salida o es un TM y...? Lo dijeron en verano, en agosto, si todo va bien. En realidad hay un link que ya se puede jugar con él, lo típico con acceso solo para gente guay como yo, pero en algún momento se tendrán los cojones de decir, bueno, pues ya está, ala, sácalo. Aquí lo sácalo y prepárate para los comentarios en internet. Oh, no va porque yo lo quiero jugar desde mi reloj y no va, o sea, no sé, o no. Por ejemplo, yo lo abrí, me salía en español, le dije ponte en inglés, no se me pasó en inglés. Al día siguiente lo abro y se me abrió en inglés. A lo mejor tenía que haber cerrado todo y, o sea, estas cosas de le he dado al botón y no lo ha hecho al momento. Qué decepción, Corbus. Ya sabes cómo va. Es informática, reinicia. No, nada es fácil. Ya veremos. Ya veremos qué problemas da. El tema es que mientras haya un equipo ahí de gente para reaccionar, pues entonces sí. Va a incluir un catálogo, que es lo que más he hecho yo en falta de la web de Infinity. Es una gran propuesta, ponla, mándaselo a Corbus Belli. Yo ayer le dije en el seminario, proponed las cosas tal, y ya me llegó un mail de un tío, debería ser así, ¿sabes? No, a ver, es que hace para tercera había un catálogo espectacular, fue una maravilla lo que había en la web. Con el tiempo fue desapareciendo y ahora solo queda la tienda online, que yo en mi opinión necesita un repasito, porque a veces las fotos salen y no salen. Pero es que además, si yo desde la app, cuando me hago la lista, hubiera un botoncito pequeño aunque fuera, que yo apretara, me saliera el pop-up, la imagen de la miniatura, eso ayudaría mucho a los jugadores novatos. Y un link a la tienda. Y un link para comprarla. Estoy convencido de que, no nos equivoquemos, el momento app es cuando vas al baño. Todo el mundo tiene el momento app del baño y está allí y se toman decisiones allí. Ahí hay poder. Si yo veo y me estoy haciendo la lista y eso me cuadra, bye. Pero es que estas mismas cosas no las hemos hablado en podcast de hace 13 años. Sí, sí. O sea, la verdad es que lo hemos puesto encima de la mesa muchas veces. O sea, el ARMI ahora poco a poco mete alguna fotillo y tal, me alegro mucho. Yo mañana lo que voy a hacer es coger la lista finalista de Infinity, los finalistas, y ponerlas en el formato imagen con las minis y ponerlas, ¿no? Esa aplicación la quiero hacer mañana mismo. Y lo mismo con Warcraft. Porque a la gente le encanta esa aplicación. Le flipan. Pero es que, ¿por qué el ARMI idóneo, por qué no una vez has compuesto todo tu ejército, le das un botón y te hace esa imagen automáticamente? Porque tiene todos los PNGs. Imagínate. ¿Me entiendes? Te lo pones de fondo de pantalla. Masturbatorio. De los lanzamientos, toda esta cantidad enorme de lanzamientos que hemos hablado, tanto los de miniaturas, los de juegos, los de ampliaciones y los transmedia, series, videojuego de Aristella, videojuego Infinity, ya no como Carlos y Jauge, sino como Bostria, ¿cuál a ti personalmente dices, este es el que más me apetece? El Hexadon. Yo me apetece jugar el Hexadon, sí. Yo es que tuve una época de Aristella y ahora viene nuevo, renovado, mejores minis. Muy buenos, ¿eh? El modelo de Gata, que estás como haciendo claro, parkour, pero es que o sea, me encantó. Corbus consciente de cómo va todo el tema de los plásticos, de qué le puedes pedir a las fuentes externas de las miniaturas, en qué contexto va a estar situada esa miniatura. Es que ya se cometieron todos los errores del mundo con los años anteriores, y lo bueno como especie humana que somos es que aprendemos de los errores, entonces es así. Entonces sí, yo Hexadon, jugar y ver a Gata saltando y ver a Maximus agarrando y aprender a combinar los cambios, los estados y las cartas y las cosas con ganar. O sea, y de las leyendas, de los antiguos aristos, ¿cuál tienes más ganas de que vuelva? A ver, ya vuelve Hexer, evidentemente. Es que si Hexer no viene en la caja básica... No, aquí te quemo la caja. Claro, es que porque hay carisma en ciertos personajes, pero Hexer es decisiva. O
sea, Hexer tenía que volver sí o sí, y en la caja básica sí o sí. Luego ya por cariño tal, a mí Bola 8 siempre me gustó mucho, me parece, no vuelve aquí, ya volverá. A ver si lo mejoran, porque Bola 8 es de los que se quedó anticuado en su cartita. Además, rápidamente. En comparación, tal. Lo que pasa es que en perfil de carta, Bola 8 quedó anticuado, pero sus dos cartas buenas de cambiar tal eran imparables. Sí, entonces, porque te daban partidas. Claro, era tal. Entonces, esas cosas. Luego, no sé, muchos personajes, porque está Valkyria y está Will Bill, tal, Mayor Luna, o sea, los de la caja core, porque además una cosa muy buena de Aristella es que su caja core no quedó desfasada. Siempre se jugaron. Salieron peña cañerísima en expansiones, joder, Axel y yo, rollos así, pero la caja core volvías a ella. Y yo vendiéndolas en Estados Unidos, en las ferias, le decía, atento, estos tíos son caja core, pero estos tíos a día de hoy en torneo son, o sea, Hexer... Son top pick, sí. No, Hexer no se puede quedar fuera, entonces es cosas que son esenciales y tal. Y luego tiemblo si algún día vuelve Gaia, uno de miedo. Y tiemblo si algún día vuelve Fiddler, porque fue cañerísima en tal. A mí se convirtió rápidamente en una de mis favoritas, junto con... Ay, ¿cómo se llamaba la chica robot? El robot que hacía el turbo. ¿Cómo se llamaba, tío? Sí. Hammerhead, no. No, había una que era como un robotito. Ah, Cosmo. Cosmo, era... Cosmo, no me salía el nombre. Sí, bueno. Porque lo pilotaba una niña. Porque lo pilotaba una niña, que claro, si está pasado el tiempo, ahora es una adolescente, como Gata, que era una adolescente y ahora ya es una mujer. Entonces me apetece muchísimo ver Cosmo, porque a mí Cosmo me ha dado de los momentos más divertidos de Aristella, con el humo y saltando y tal, y el turbo. Entonces se me fliparía que volviera Cosmo. Y además todos los personajes que voy nombrados son diseños muy potentes a nivel visual. Muchísimo. Una vuelta de tuerca, habrá que ver. Porque una cosa que comenté con Alberto, con Brand, es que el diseño sigue siendo de Kenny Ruiz, pero le dije que notamos como más moderno, más estirado, más encima, más anime, más agresivo, más grafitero. O sea, es como una evolución, como si le hubieras pedido, tío, esto es lo mismo, pero más. Y me flipa el diseño. Yo le dije, esto parece de Kenny, pero no es de Kenny. Me dijo, es Kenny Ruiz. Y me flipó. Porque Kenny Ruiz como artista está lanzadísimo, ahora está en 1000 proyectos y está muy cotizado. O sea, es guay que podamos tenerlo de vuelta en el tema de Hexadón, porque a él le gusta y tal. Pero tengo entendido que le va muy bien. Hombre, ahora mismo sabemos que se presentó como el primer manga que será de Star Wars, claro, nunca. En la Star Wars Celebration, con manga, imagínate, tal, la gente aclamándole, o sea, tío. Dibujante y guionista, y los concepts que ha mostrado, las pocas cosillas que hemos podido ver, son de lagrimita. Y está aquí haciendo Hexadon. Sí, o sea, eso es un privilegio, porque realmente Gata es de Kenny, o sea, solo Kenny la dibujaba, no sé, Gata se diseñó conceptualmente, pero fue cuando Kenny la dibujó para Aristella por primera vez y hizo esos cromos de ella cabreada, lanzándose, tal, toda esa velocidad, es cuando la cosa cogió forma, ¿no? Nació de verdad. Sí. De hecho, V y Vanessa decían, esta es Gata, ¿sabes? Nadie más, ¿sabes? Mira, una cosa que sí que he visto estos días pasándome por ahí es que V está en todo y está en Warcraft y todo, pero cuando lo veías haciendo demos de Hexadon, es que estaba riendo, tío. Y V es una persona poco expresiva y estaba disfrutando el momento, ¿eh? Muy reservado. Es un niño. Sí, estaba riendo como disfrutarlo, estaba pasándoselo bien, ¿sabes? A ver, cuando hicieron Aristella, cuando lo cerraron, estaban orgullosísimos en su día. O sea, de hecho, bueno, no digo cosas. Estaban contentísimos con Aristella. La caja core es redondísima y con la primera expansión era perfecto. ¿Fue Soldiers of Fortune? Soldiers of Fortune. Me pareció una expansión. Con Aníbal, Señor Masacre, Valkyria y Lasmi. Pero es que todas las reglas, todo eso se diseñó a la vez y era súper redondo, no había ninguna mala interacción de reglas ni nada. Valkyria era inmune a Hexer, estaba muy bien pensado. A mí me pareció una expansión increíble, la verdad. Y eso que las tengo todas, ¿eh? Tengo ganas de desempolvar cosillas. Y el tema es que ahora, claro, con semejante volumen de producto que tenemos, a ver, yo pretendo hacer vídeos de todas las novedades todos los meses. Pero es ingente la cantidad de novedades. O sea, ya tengo ahí el GoPoz, que tengo que fotoscanearlo para hacerle un vídeo, que yo quiero hacer un vídeo, tengo una idea para un plano ahí, pasando por muchos entornos, el GoPoz, pero es una locura todo. Pero la intención es hacer muchos vídeos de esta novedad, su trasfondo y su perfil, esta novedad, su trasfondo, ¿sabes? Más o menos eso.
además de los vídeos de llega Next Wave, entonces hay que hacer un super trailer y un super tal y un cual. Y luego también quiero hacer una batalla final del Krug, por ejemplo, en 3D con informe, como aquella que hicimos con tu audio, de aquel super informe de batalla del Interplanetario de Odez contra Otsuro. Yo quiero volver a hacer eso, pero en 3D, en inglés, y poniendo todo lo que sé hacer de vídeo a día de hoy, ponerlo en una batalla de Infinity recreada de verdad, no una batalla de demostración para vender un ejército, sino que es una batalla de 2 jugadores de verdad. O sea, quiero hacer todo eso. Entonces no te dan las horas del día, ni las semanas del mes, ni nada para hacer todo, pero se pretende, ¿no? Entonces, y bueno, tengo ahí por publicarse de 8 vídeos nuevos de Essentials que enseñan visores y enseñan artes marciales, enseñan tal. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y cuanto más mejoras en 3D y en vídeo y en efectos y consigues que notas que sabes hacer cosas mejor, más quieres hacer, ¿no? Entonces, el resto del año ahora para mí se plantea, bueno, ahora los eventos del verano. A la vuelta del verano quiero volver con mogollón de material grabado del Krug para hacer unos vídeos del Krug alucinantes y entre ellos la final del Krug, pero pasada a 3D, pero con metraje real de los jugadores cuando estaban tomando las decisiones, eso intercalado con la recreación en 3D de los movimientos de las miniaturas en la mesa, más la jugada, que se entienda bien la partida, ¿no? Para que la gente luego pueda entrar a analizarla tácticamente, no como cuando entran a analizar mi informe de Bakunin y las Moiras de qué estúpido de movimiento lanzarse hacia adelante ahí, yo no habría hecho eso, ¿sabes? Sino toda la partida con no, ahí el jugador decide esto y por esto, oh, hostia, qué listo y tal, ese tema. Ese es mi puto sueño de la realidad. Luego también eso, hacer Next Wave, todos los super vídeos, la típica semana, mes lleno de los Harbingers, quiénes son, por qué, qué perfil tienen, hacen esto, esto ha sido Infinity, ¿no? Con música guay y tal. Entonces son montones de animaciones y montones de cosas, pero esa es mi silla ahora, ¿no? De fotografiar, fotoscanear, añadirle efectos a todo y conseguir hacer siempre 2 minutitos de una sola mini, pero saber todo de ella, ¿no? En 2 minutitos y tal. Yo quiero hacer una petición que hoy por hoy es un caballo de batalla perdedor, pero me gustaría narradores humanos y no por IA. Ya los tenéis. Sí. Sí, porque ahora ya si te fijas en los vídeos en inglés, ya es Tom Shade el que pone las voces, ya no es una IA. Y si llegamos a algún momento a que en español pues alguien ponga la voz, vale, ok. Tú mismo, si tú tienes mucho carisma. Los vídeos justo anteriores a esa época de vídeos, las voces, tanto de Jupu como mías, estaban fatal grabadas y quedó fatal. Entonces me pasé a la IA, me resolvió, la gente se quejó, ok, Tom Shade ya está ahora en el audio en inglés y ya la gente lo celebró muchísimo. De hecho, los de Essentials que no se han publicado pero están hechos son con Tom Shade también. Y lo que venga. Pero bueno, en español pues ya se verá. Los vídeos en español tampoco están pillando tantos views como para que me preocupe más de eso, ¿eh? Mi petición, ya que tú has hecho la tuya, es que la presentación de Infinity Exodus Legends, música deportiva, corte deportivo, Sí. gente volviéndose loca, porque recuerdo que hiciste uno de Aristella, un trocillo que era con la imagen que venía. Sí, y... además encontré un sport fanfarre, ¿no? Porque en Estados Unidos hacen mucho estos documentales mega épicos de grandes gestas deportivas y a mí me gusta ese tono mucho y además una música preciosa que es el de, bueno, este de ese tan bonito y tal, eso es muy bonito y claro, se debería conseguir. También deberíamos tener grandes batallas de Aristella recreadas en 3D y todo eso. Tengo fotoscaneados ya todos los 8 aristos de Hexadome nuevos, los tengo para hacer planos 3D con ellos, o sea que toca todavía, cuando llegue la caja de verdad, habrá que hacer un tráiler súper chulo con animaciones de esas y tal. Yo tengo mi como no sé cómo se llama, donde se guardan todos los tokens. ¿Caja? Sí, cajita mi cajita hecha por Adri, súper brillante, con mi logo personalizado que me diseñaron para mí, me costó una pasta. He visto un Gusca Lions solo para volver a Aristella. Selu se hizo una en 3D impresa por él, se la diseñó él, súper cuca, con todos los marcadores, con todo. Se hizo una cosa, le pusimos mucho a nosotros a Aristella, entonces teníamos ya
un armario allí con las cosas todas. Bueno, yo le anuncio desde aquí la vuelta a los ruedos de los Tongus Lions. Vamos a luchar para conseguirlo todo, ¿eh? Y caja clasificadora de cartas con separadores, o sea, todo. Cuando te gusta un juego que sabes que lo guardas súper cuco y lo tienes todo ahí perfecto. Sí. Yo lo tengo en carpetas, con sus fundas, con su todo. Yo podría jugar Aristella cuando llegues a mi casa en cualquier momento, pues está todo ordenado y preparado para jugar ya. O sea, yo creía que era un juego muerto y que solo jugaría con los 4 frikis con los que había jugado, y imagínate la alegría que me he llevado al ver el Hexadome Legends. Lo que se pretende, lo que se tiene que conseguir es que Aristella agarre, Aristella no, basta ya, Infinity Hexadome Legends agarre en Estados Unidos, porque tenía que haber agarrado, pero nadie sabía ni escribirlo, ni deletrearlo, ni pronunciarlo. El nombre fue un error. Sí, fue un handicap. A mí me lo dijeron allí. A mí me dijeron, Tom Shadle le dijo, esto no sabe escribir nadie, no sabe qué significa, no tiene, o sea, tenéis que haberlo llamarlo Infinity no sé cuánto, ¿sabes? Y al final lo han hecho. Le hizo primero el videojuego y luego lo hablaron bien otra vez y entonces sí, porque no sabían ni escribirlo, no aparecían buscadores, muchas cosas. Entonces, si agarra en Estados Unidos, y esta vez esta encarnación es muy buena y debería agarrar, si se hacen las cosas bien y si nos preocupamos de él tanto como nos preocupamos de Warcraft, pues oye, que aparezca la gente que lo juegue, que se genere torneo, que tal, eso es una cosa que me gustaría tal, y que, por supuesto, toda la gente que jugó Aristella en España, que vuelva a jugar ahora con la encarnación nueva, que se vuelvan locos. ¿Tienes algo más que añadir después de... Te vamos a quitar 15 minutos Bostria y llevamos casi una hora? No. Que después de esto, en honor de Bostria, que es el que le gusta, pondré una canción de Melody. Por favor, te lo pedimos desde aquí. Maximus es valiente, poderoso. Muchísimas gracias, Bostria, por darnos tu tiempo y participar en Más Allá de Sin Petaca, como ya es habitual cada vez que venimos aquí al Inter. Y pues y ya está. Encantados de estar aquí. Venga, chao. Chao, hasta luego. Adiós. Voy cortando el aire y si me dan cuerda ya no hay quien me
Seguimos en Más allá de Sin Petaca, esta vez con Gutiérrez. Ya teníamos una entrevista con Gutiérrez, pero fue antes de la presentación de Bostria. Allí se nos dejaron caer algunas perlitas que luego nos explotaron en la cabeza cuando vimos ese Next Wave. Eso es, humanos a favor del EC. Y Gutiérrez, te quería decir, esto nos pone un paradigma a nivel trasfondo muy importante, porque son humanos voluntariamente no sepsitorizados siguiendo el ejército combinado. Claro, pero era un poco lo que bueno, un poquito lo que ya os comentaba antes cuando me preguntabais. Hay que asumir el hecho de que el combinado ya lleva tiempo aquí, que los territorios ya han dejado de ser territorio conquistado y pasa a ser territorio de la hegemonía, se les empieza a tratar como ciudadanos y empiezan a experimentar las bondades de pertenecer a la hegemonía. Entonces ya no eres un prisionero de guerra, eres un ciudadano, tienes derechos, empieza a reconstruirse todo, hay un discurso acerca de que este sufrimiento que se ha tenido ha sido un poco por culpa de que las autoridades humanas no permitían la llegada de las naves del combinado que permitirían la reconstrucción, que ahora sí están llegando evidentemente, y ya se ve que gracias a que están llegando pues todo se reconstruye con rapidez y las infraestructuras vuelven a estar en funcionamiento, se vuelve a establecer la autoridad de un servicio civil gestionado por humanos, los alienígenas ya empiezan a estar de lado, empiezan a desaparecer de los puestos de poder, siempre hay algún funcionario del combinado para gestionar digamos que traspaso de poderes y la comunicación con las autoridades de la hegemonía, pero todo empieza a funcionar bien y la gente vuelve a recuperar su vida y a ser feliz. Entonces, ¿por qué no proteger esto? Y realmente piensas, tanto sufrimiento, ¿para qué? ¿Para qué ha sido? Si al final hemos acabado donde estábamos, pero mejor, y este mejor podría haber ocurrido antes si no fuera por lo que estuvieron haciendo las autoridades, que no permitían que llegara la ayuda humanitaria. Al fin y al cabo no dejaba de ser eso. Entonces digamos que este discurso cala. Y luego además está la figura de Aquiles, que es un poco el que reúne, y Next Wave se construye un poco alrededor de él, porque es el gran capitán o la gran figura de la Dalí al que vas a seguir, porque Aquiles asegura que esta fuerza está creada para unificar a la humanidad, pero sobre todo para defenderla. Y para defenderla... Los intereses de la humanidad. Los intereses de la humanidad, ¿por qué se llama Next Wave? Porque es lo siguiente, o sea, es el siguiente paso evolutivo. Es el siguiente paso que tiene que dar la humanidad. Formar parte de algo más grande que le da más oportunidades y más posibilidad de crecimiento. Unidos. Entonces, va a defender a la humanidad contra los que quieran ir, agentes externos, potencias externas que quieran ir en contra de ella, pero también para asegurarse de que la IE cumple lo que se ha dicho, que es algo que, por ejemplo, en las democracias tienes gracias un poco a la separación de poderes, pero muchas veces el ciudadano no siente que esté funcionando y siente que sus derechos acaban siendo vulnerados porque los políticos hacen lo que quieren y no tienes voz. Aquí, en cambio, sabes que al menos a haber alguien que se va a interponer siempre y va a defender siempre al ciudadano, que va a ser Aquiles y esta fuerza que tiene a su servicio. Y alguien dirá, ¿y cómo la IE puede tolerar esto? La IE lo tolera sin ningún tipo de problema porque la IE sabe que no va a ocurrir nada, porque todo va a ir bien. O sea que la IE no se ha leído la Odisea, ¿no? Bueno, estos Next Wave van con gorras rojas que ponen MAGA y Great Humanity, Make Humanity Great Again, ¿no? No necesariamente, o sea, hay que tener en cuenta que ellos creen esto, además es gente que ha estado sufriendo y mucho, y además evidentemente pues si has estado bajo el yugo Morat pues no vas a estar muy contento con los Morat, pero es que quienes están al mando ahora no son los Morat y de hecho son tus héroes de toda la vida. Efectivamente, y si hay algún problema son ellos que se van a poner delante y van a impedir que los Morat vuelvan a hacer lo que hicieron. Esa es la garantía que tienen y eso es lo que saben seguro, que es algo que bueno pues por ejemplo a lo mejor gente que viva en otras naciones no lo tendrían tan claro. Me parece muy interesante esta situación que no podría llevarse a cabo si no hubiera una coalición o una convención o ¿cómo lo expresaría de manera correcta? Un pacto con la prensa. Porque aquí entiendo que ofrece Next Wave, entiendo la situación de la gente que se pone bajo el yugo
digo yugo, sin querer decir el pie en la cabeza de Next Wave, pero hay un trasfondo detrás, hay unas guerras, como has dicho, con los Morat, hay unas pérdidas, hay muchos años del enemigo externo, aún cubierto, aún contado siempre medias verdades, porque no olvidemos que en Infinity son operaciones encubiertas y hemos visto operaciones a gran escala, pero siempre la prensa ha manejado estas situaciones en concilio y bueno, sabemos que tanto Aleph como Pan-Oceanía cuentan la verdad que necesita saber el ciudadano. Hasta un punto, ¿eh? No estoy hablando como nómada, Entonces me parece muy interesante lo que pone, la situación en la que pone a la prensa, porque ahora mismo estás diciéndole a la prensa, bueno, Next Wave es el próximo paso, Aquiles sigue siendo el mismo Aquiles que nos salvó, aunque ahora haya cambiado la armadura, le haya cambiado el pelo y esté a favor de la inteligencia evolucionada contra la que antes combatía. ¿Tú has planteado a qué nivel se produce esta manipulación informativa? Estamos hablando de manipulación. A ver, lo que sí que había antes era un bloqueo informativo en Paradiso, es decir, no se quería que el público supiera la magnitud del desastre, al fin y al cabo, pero no dejaba de serlo, por un lado humanitario y por otro lado bélico, porque evidentemente se estaban perdiendo territorio, aunque fue a lo largo de un proceso bastante largo, pero sí se estaba perdiendo territorio. Ahí están las primera, segunda y tercera ofensiva, donde la IE cada vez que quería avanzar, de verdad avanzaba. Entonces había un bloqueo, la gente no sabía exactamente realmente lo que estaba pasando, ni las condiciones en las que, bueno, evidentemente no sabían las condiciones en las que vivía la gente en los territorios ocupados, porque ahí sí que no se podía entrar, pero en cambio ahora, y es una cosa que sí que se recogerá en el siguiente libro de Infinity cuando salga, y que se profundiza un poquito en este trasfondo de Next Wave y los territorios hegemónicos que hay en la... Sí, que le corresponden, ¿no? Sí. Es la relación de la prensa dentro de lo que es la hegemonía, que siempre se ha puesto la prensa como una auténtica abanderada de la libertad informativa. ¿Por qué? Porque incluso cada vez que la prensa ha señalado algo que no funcionaba, por ejemplo, temas de corrupción y demás, siempre la IE ha reaccionado muy rápido para corregirlo. Entonces, a la IE digamos que le interesa que una prensa activa que señale los problemas, porque le interesa ver qué es lo que no está funcionando para arreglarlo cuanto antes. Por un lado, porque va bien para el ciudadano, por otro lado, porque también le va bien a la IE. A la IE no le interesa que haya corrupción y cosas que no estén funcionando como deberían. Al fin y al cabo, pues el leitmotiv de la IE es el control, aunque sea un control blando, que es lo que ella siempre vende, que es un control blando, pero es el control. Entonces hay un artículo que se habla sobre la libertad de prensa que hay en la hegemonía, que al menos se expresa como mayor que la que puede haber en otras civilizaciones o culturas, porque forma parte de, al fin y al cabo, el proceso de control de la IE, en plan, necesitamos que señale todo lo que no funciona para poder arreglarlo y que mis planes vayan hacia donde tienen que ir. Y si mis planes van hacia donde tienen que ir, pues todos vamos a vivir mejor. Entonces es un poco esto. Omadón, acabo de tener una iluminación. Después de 10 años de hablar con este hombre, acabo de descubrir que no es Aleph, es IE. O sea, ahora mismo tengo mucho miedo porque mis creencias se han ido a tomar por culo. O sea, me estoy desmoronando. Ahora mismo me están temblando las piernas. ¿Tú crees que el que hoy ha ganado el Interplanetario un ejército combinado es casualidad? Nada es casualidad con Infinity, con Gutiérrez. Os prometo que estoy sudando. O sea, esto ha sido cruzar el Rubicón. Para mí es un orgullo decir que soy capaz de hablar con diferentes voces. Pero siempre la del control. Y ponerme en la piel de las diferentes facciones. Pero menos la nómada. Ahora mismo, la siguiente pregunta que te quería hacer era ¿cómo ven las diferentes facciones humanas la aparición de Next Wave y que la humanidad esté bajo las órdenes del IE? Y quería hablar un poco de cada una de ellas por encima, pero es que estoy temblando. Ahora Aleph, realmente, ¿qué poder tiene? O sea, ¿qué piensa Aleph de esto? Bueno, alguien podría pensar que Aleph esté tomando notas, en plan... Las cosas... Bueno, se acaba aquí el podcast. Buenas tardes. Por ejemplo, los nómades estarían pensando eso, porque sabemos cómo piensan los nómades. Rápido, cógete el enchufe, desenchufadlo. Siempre mal.
Evidentemente es una amenaza. Y quizás es la peor amenaza, porque cuando tu enemigo es alguien alienígena, es muy fácil señalarlo y demonizarlo. O sea, ya sabemos que es lo que hacen siempre determinados movimientos políticos, que les gustan las soluciones fáciles y les gusta tener un enemigo para desviar la atención. Tú coges al enemigo y lo cosificas, lo deshumanizas, le pones un mote, le llamas de otra manera. No le vas a llamar menor no acompañado, le llamas mena, y así ya llega un momento en que ya no es una persona, es un mena. O sea, ya ni siquiera recordamos lo que significa. Por poner un ejemplo... Claro, has conseguido quitar la empatía de la ecuación. Efectivamente. Si esa persona tiene un color de piel distinto, no se parece tanto a mí, pues es más fácil que lo considere un extraño. Pues más aún con los alienígenas. Es decir, poner al enemigo poner un alienígena como enemigo es lo más fácil. Lo difícil es poner a ese alienígena como alguien que es un amigo o que esté compartiendo cosas contigo. Pero ponerlo como enemigo, pero cuando el enemigo es como tú, y la cosa ya es más difícil. Y cuando hay una demostración real de que la gente compra lo que la IE vende, pues ya tenemos problemas, porque esa misma idea puede permear y puede empezar a infectar tu propia sociedad. Entonces, pues como amenaza es probablemente la peor. O sea, realmente esta es la peor amenaza que puede poner la IE, porque ya entramos dentro de un fenómeno viral que es el de las ideas. Y las ideas fuerza. Como que vuestra sociedad no está funcionando y esta sí. Recordemos también a los Toja, que fueron conquistados, que se unieron a la IE, muchos de ellos, según trasfondo, porque se dieron cuenta en plan, si estamos igual o mejor, y estos cabrones nos han estado mintiendo, porque los Toja siempre mienten, así que pues nos unimos a la IE y a luchar por ella, porque es lo que hay. Claro, me imagino a Aleph ahora mismo perdiendo Falange, porque perder Aquiles es perder Falange casi como la punta publicitaria y la punta del pueblo, ¿no? Nuestra Falange, Aquiles, ahora ya forma parte de Next Wave y es como, no, esta es la verdadera Falange. Piensa en los pobres guionistas de Myrmidon Wars, ¿qué es de ellos ahora mismo? Se suicidaron todos. No, plot twist. Plot twist. Es lo mejor, plot twist. En la siguiente temporada, tan. Entonces, luego teníamos Falange y teníamos, ¿qué más teníamos en Aleph? Teníamos los espías, subsección de operaciones. Operations. Que estos tendrán que salir a currar porque, publicitariamente no va a ganar Aleph. Es que es una movida para Aleph. Por primera vez siento pena por Aleph, así te lo digo. Panoceanía, los grandes valedores de la humanidad. ¿Qué reacción tienen? Sobre todo cuando debajo de su escudo tenemos, pues, no solo una organización política y unificadora de la esfera humana y alguien con unas relaciones muy importantes con O12, sino que tenemos órdenes militares, que esos tendrás que frenarlos y ahora de repente están acostumbrados a desmembrar alienígenas en grandes cruzadas y ahora son humanos. Hostia, ahora tienen mi cara. Claro, esto tampoco fue un problema para las órdenes militares en el pasado, pero ¿qué va a ocurrir? Pues que estas unidades que fueron creadas para combatir al combinado en general se van a convertir en unidades fronterizas, es decir, de protección de fronteras en todos los sentidos, es decir, realmente van a mantener el mismo rol, pero son los que están en la muralla vigilando la llegada de los bárbaros, como quien dice. O sea, es ese mismo rol. ¿Qué pasa? Ya no va a haber un conflicto directo, pero tienen que seguir ahí, es decir, puntos críticos siempre vas a tener una orden militar por un lado o falange por otro, porque tanto para las demás facciones sigue siendo una amenaza, incluso una amenaza peor. Además, presiones internas. ¿Por qué? Porque en los procesos de reconstrucción de los territorios hegemónicos, pues la IE brinda oportunidades de negocio a empresas humanas. Y claro, evidentemente siempre va a haber una idea de intentar establecer un cordón sanitario, en plan, no, pero cuando hay negocio por medio, pues digamos que hay mucha gente que los cordones sanitarios pues no les interesa. Entonces va a haber un poco una lucha ahí en evitar que empresas trabajen con la IE, campañas digamos que un poco en contra de campañas de desprestigio para las empresas que estén colaborando con la IE, bueno, ese tipo de cosas. Ahora se abre un escenario bastante interesante a ese nivel. Encima mis pobres panos que están sufriendo la traición japonesa.
con lo maja que fue Panoceanía, participando en su liberación, sin ningún interés propio, todo porque creían en esa gente. No se tendrá en cuenta la opinión de algunos colaboradores y siempre se recuerda que sin Petaca nunca se posiciona políticamente. Después de este pequeño speech, ya te he visto abrir la boca y te he separado el micro. Bueno, pero está expresando un sentimiento común y muy profundo en Panoceanía, que fue la traición de Japón. O sea, bueno, eso era llámalo traición, llámalo liberación, llámalo... Tío. Si Panoceanía descubre un planeta, hombre, le corresponde, si no todo el planeta, porque somos generosos, la mayor parte. ¿Qué es eso de adelantarse? Tú espera que Panoceanía coja las partes que le gusten y luego ya lo que te quede repartimos. Y ese es el mal del capitalismo, niños. Ahora pasemos. Tenemos cómo ha reaccionado Yuchin, porque Yuchin es un imperio, pero que siempre ha buscado el máximo beneficio del propio ciudadano, siempre bajo un férreo control, y no se ha posicionado siempre a conseguir esos territorios, esos recursos, pero no ha tenido una lucha religiosa como podría tener órdenes militares, o una lucha de principio como podría tener Aleph en contra de, para mí el IE es el anatema. Yuchin aquí ve oportunidades, ve amenazas. Yuchin se espera a ver por dónde vayan las aguas porque puede perjudicar a sus máximos rivales políticos. Vamos a ver, cualquier facción que base su leitmotiv en el control va a ver el IE como un enemigo. Estamos hablando de Aleph, pero con Yuchin también pasa. El partido le gusta mantener el control. Evidentemente, ahora ya hay separación de poderes en Yuchin, cosa que no ocurre en la actualidad en determinados países. Pero bueno, el emperador no puede hacer lo que le da gana. La ventaja de tener la separación de poderes es que siempre hay un equilibrio. Pero independientemente de eso, el partido sí mantiene un control bastante férreo sobre muchas cosas. ¿Por qué? Porque ve que es la manera de poder llevar a cabo ese ideal compartido de una sociedad justa, equilibrada y bueno, un poco las bases del socialismo, ¿no? Llevarlas a cabo, aunque sea con un único partido, permitiendo de corrientes internas de pensamiento, pero siempre enfocadas entonces cualquier idea que venga de fuera y que pueda permear y afectar, pues evidentemente lo que hablo de estas ideas virales. Pues es revulsiva, ¿no? Efectivamente, además son las ideas que transmite la IE son ideas en contra de la autoridad y evidentemente, pues sí, podemos hablar de que hay autoridad en Panoceanía, pero no es el mismo tipo de autoridad que hay en Yuchin. En Yuchin sí que hay una autoridad que puede señalar con el dedo. En Panoceanía tendrías que repartirlo porque hay lobbies, hay muchos intereses creados. Es diferente, es un establishment y aquí en cambio puede señalar un único partido. Entonces, evidentemente, cualquier facción que se base en el control, pues estas ideas virales de ir en contra de la autoridad no le van a gustar. Pero además tenemos que Yuchin siempre está intentando alcanzar la primacía y el liderato en la esfera humana. Entonces, ¿tú crees que puede alcanzar el liderato en la esfera humana dándole la mano al ejército combinado o posicionándose en contra? Es complicado, ¿eh? Claro. Evidentemente, Yuchin siempre va a intentar alcanzar la cota, pero si puede ponerla en la zancadilla o dejar que Panoceanía se exceda, tropiece y se caiga, pues mejor. Entonces digamos que puede que permitir un poco que Panoceanía lidere un poco más esa lucha contra la IE, pero ya va a también estar luchando en contra porque realmente no le interesa. Hack Islam es el alma de la humanidad. Hack Islam a nivel espiritual y a nivel cultural es posiblemente la facción más importante de Infinity. ¿Y qué piensan ellos de someterse de esa manera que vende Next Wave, que es liberal, sin sectorización, pero bajo los ideales de la inteligencia evolucionada, del ejército combinado? El principal problema que tiene Hack Islam con el ejército combinado es que no conoce realmente cuál es la agenda del ejército combinado. Hack Islam siempre va a apoyar cualquier propuesta que vaya de mano de la paz. Es decir, cualquier propuesta consensuada y que sea pacífica, es decir, si los ciudadanos de los territorios hegemónicos consideran que están bien formando parte de la hegemonía, Hack Islam no va a lanzar ninguna ofensiva para ir en contra de ellos, incluso teniendo en cuenta que ha perdido territorios. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Recuperar territorios y bombardear a su propia gente?
pues sabemos que hay gobiernos que no les importa hacer eso, pero Hakislam no funciona así. Entonces Hakislam pues no le gustará haber perdido sus territorios, pero lo asume. Sí tiene certificado que la gente está feliz y contenta, que no hace falta ir a rescatar a nadie. Evidentemente, como también se explica, cuando se produce la apertura y pues se permite que familias que quedan separadas puedan unirse, tanto yéndose unos a los territorios hegemónicos como saliendo gente del territorio hegemónico y volviendo a la esfera humana. Esos flujos, una vez Hakislam ve que eso sí está pasando y que la gente puede entrar y salir libremente, también pongamos un poco entre comillas, libremente entre comillas, porque hay siempre suspicacias de lo que te estén metiendo, no parece que el primo Larry no sea el primo Larry y se coma a tu perro. El anciano de la montaña tiene que estar haciendo horas extras, pero va por un tubo. Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo a los Assassin, el tapiz este que tienen, digamos que se les está deshilachando por un lado y se les está creando por otro. Entonces, lo que ellos ahora mismo, la principal preocupación de Hakislam es intentar averiguar cuáles son los planes secretos que pueda tener o no la inteligencia evolucionada. ¿Ariadna está contando balas para saber si tiene suficientes como para matar a todos estos aliens? Ariadna lo que quiere es que los aliens se vayan de su planeta. O sea, las bases que tiene montado el ejército combinado en la zona norte, que fue lo que se explica hace ya años que explicamos en aquella campaña narrativa, en Courage, pues siguen ahí. Entonces el combinado tiene intención de quedarse. Su intención sería seguir creciendo y Ariadna lo que no quiere precisamente es extranjeros en su planeta. O sea que a ese nivel para Ariadna todo es una amenaza. O sea, y Japón está más preocupado en poder establecerse al fin, una vez que ya se han liberado del yugo de Panoceanía, que parecía que les habían ayudado y que se habían liberado de Yuching, y Panoceanía les venía a dar un abrazo y luego resulta que donde dije Diego, porque ahora el explotador soy yo, ¿vale? A ver, pasan cosas que no hay tendencia política. Yo pongo encima de la mesa hechos, facts. A ver, si dos o tres japoneses se cruzan delante de balas, delante de un muro y lo llaman fusilamiento, pues es mentira, no ha pasado. Y seguimos. Japón está más preocupado por encontrar este sitio en esta esfera humana tan revoltosa, tan cambiante, con unas estructuras de poder ahora mismo muy débiles, porque está todo el mundo con la mano en el cuello del otro de no nos tenemos que hacer daño, o realmente Japón tiene una postura abierta y clara hacia Next Wave y el ejército combinado. Por un lado, Japón está en la misma situación que Ariadna, es decir, Japón lo que le interesa es quedarse con todos Shinju si es posible. Avariciosos. El combinado tiene Telos, que esa isla continente, y bueno, puede que haya cosas interesantes o no, porque evidentemente hay bloqueo informativo, es decir, no cada vez que lanzas un aeroremoto, un dron a echar un vistazo por ahí encima, pues le pasa algo, se estropea y se cae. Entonces no se sabe muy bien qué es lo que puede haber, pero sí que está ahora mismo en una posición frágil Japón, porque la esfera humana las potencias de la esfera humana no han visto bien la maniobra de Japón con el planeta. Esto de adelantarse y romper lo que vendría a ser el modus operandi habitual de permitir que vaya O12 y que O12 establezca zonas de colonización equitativas para cada potencia, que eso hubiera sido lo normal, a pesar de que Panoceanía hubiera conseguido hacer el primer aterrizaje, ese first landing, y a lo mejor reclamar una zona de más interés, pero que eso pues se permite por la ventaja del conquistador, como quien hizo, el primero que pone el pie, pero esta maniobra que ha hecho Japón, pues digamos que no le ha gustado a la mayor parte de las facciones. Desde luego 12 no está nada contenta, porque lo que ha hecho es generarle más problemas todavía. Entonces digamos que está en una posición un poco débil, y hay cierto temor a que, viéndose en una posición un poco débil, que necesite buscar aliados, porque claro, ahora mismo Japón no tiene muchos aliados en la esfera humana. Es decir, Hakislam puede colaborar con ellos, pero a Hakislam tampoco le ha gustado lo que han hecho, por una simple cuestión de, bueno, porque sabemos que es, digamos que es, por supuesto, adelante. Perdón, bueno. que es digamos la balanza moral de la esfera humana, ¿no? Entonces hay cierta preocupación en que a lo mejor Japón pudiera llegar a formar una alianza, aunque sea muy específica y concreta, con el combinado. Por
supuesto, como estoy diciendo, esto es elucubraciones que hacen los analistas de inteligencia de las demás facciones. Cuyas vidas son escritas por este señor. Entonces, vamos a hablar ahora de nómadas. Nómadas, hay una frase que acabas de decir hace unos minutos, que es que la IE busca que se luche contra el control. Si hay una facción que quiere luchar contra el control es nómada, pero a la vez nómada se está viendo una inteligencia mucho más peligrosa y más grande que la propia LEF, y está la dicotomía de sí, quieren luchar contra el establishment, quieren romper el estatus, quieren romper el control, pero la solución que me presentan ellos es cambiar de correa, es cambiar el control. Cambiar un establishment por otro. Por otro. Sí. Entonces, una cosa que tenemos, que a mí me encanta de nómadas, es que tenemos 3 naves, entonces siempre vamos rotando entre las 3 naves, no me parecen no sectoriales y me quitan otros, no, tengo 3 naves y me los van mejorando todos, y al final tienes 193 miniaturas nómadas, una barbaridad de estas, ¿sabes? y las puedes jugar casi todas. Y la pregunta aquí es, ahora con lo que acabas de contar tú, Japón busca aliados. Bueno, nómadas puede ser un aliado para Japón. Claro, pero nómadas, lo que ha ocurrido que no pasaba antes es que nómadas no tenía bases en la superficie planetaria, porque como bien has dicho son naves, o sea, es lo que les interesa precisamente es la libertad y el poder moverse por ahí. Pero claro, también tiene una industria, y es una industria en principio espacial. Hablábamos de construcción espacial, pero también minería espacial. Pero claro, los asteroides no son suficientes. Si empiezas a ver que hay vetas de material muy rico en la superficie planetaria, claro, evidentemente en Panoceanía ya no puedes poner el pie, en Burak y demás, pero sí se ha visto, por ejemplo, en Arianda, en las zonas no controladas por Arianda, que sí Rockawars, que viene a ser la gran corporación minera nómada, sí ha tenido presencia. Y ahora en Sinju, pues digamos que presiones a favor de, en plan, oye, se está repartiendo un pastel, ¿por qué no cogéis un poco? Y evidentemente Nómadas ha llegado y ha cogido Aztlán, que es la isla, que es el territorio que controlan ellos, esa isla grande, no una isla continente, pero casi. Las construcciones que se puedan ver allí son siempre un poco provisionales, es decir, está claro que no tienen intención de quedarse a vivir allí para siempre, pero van a intentar aprovecharlo lo máximo posible. Y ahora ya empieza a ser un poco una potencia un poco más clásica, al menos en lo que viene a ser Sinju, porque sí tienes posesiones en la superficie que tienes que defender. Entonces ahora tus alianzas tienen que ser diferentes a cuando eras una nave que podía vagar errante por el espacio. ¿Qué ocurre? No están en la zona, o sea, están separados de la zona que controlaba Japón. ¿Podrían aliarse con Japón si notan mucha presión de otras facciones? Por ejemplo, si hay presión por parte de los territorios de Yuchin que están colindantes. Yuchin controla otra isla grande que está próxima a Aztlán y ya han intentado en varias ocasiones hacerse con... Entonces, a lo mejor, si Nómadas puede tener una alianza con Japón, que en otros momentos se hubiera visto un tanto extraña o que no hubiera sido posible. Y de cara a Next Wave, ¿cuál es la postura oficial nómada? Tú lo has dicho, es decir, estamos cambiando un control por otro, pero al final lo que nos están diciendo es que con estas autoridades no va bien, pongamos otras autoridades, y Nómadas lo que no quiere es que haya autoridades. Entonces, a ese nivel, pues Nómadas va a tener la misma opinión. Quizás en algunos momentos pueda comerciar con más facilidad, porque le va a importar menos las presiones que pueda establecer un cordón sanitario que quiera montar el establishment, pero tampoco van a ser aliados naturales, porque al fin y al cabo llegará un momento en el que si la IEC, digamos, que consiguiera ese propósito de hacerse con todo control de la esfera humana, pues tendría unos radicales libres ahí que a lo mejor pues le molestan y no los quiere tener, porque sabemos cómo funciona con la humanidad. Que la humanidad, digamos que hasta cierto punto el establishment le interesa tener una válvula de vapor que libere presión y mientras esté en unos parámetros controlables. Y claro, y además, si quieras que no, siempre se ha dicho que Tunguska es muy necesario para las grandes potencias, porque está ofreciendo unos servicios. O sea, si no hubiera una sociedad organizada, Tunguska no sobreviviría, pero esa sociedad organizada tiene unas necesidades y Tunguska las puede cubrir. Pero si esa sociedad no tuviera esas necesidades, Tunguska no tendría sentido. O únicamente tendría sentido para piratas espaciales y mafiosos, pero tampoco te da eso para vivir. O sea, al final ¿qué ocurre?
con el sistema de control que he explicado antes de la IE, en plan, no nos interesa que haya corrupción, no nos interesa que haya secretos o cosas raras, porque me interesa que todo funcione bien. A lo mejor Nómadas no tiene cabida. Y eso, claro, sí que sería un enfrentamiento. Yo quiero preguntar sobre una parte específica de Nómadas. ¿Quieres preguntar sobre la observancia y Santa María Cuchillo? Correcto, porque recordemos que en Ravenay puede ser donde hay un texto, no sé si es en otro de los libros, en el que amigablemente hablan con una periodista y la devuelven a un estado de petaca anterior, que ha descubierto que lo que en Bakunin se hizo pasar por un ataque de Aleph y una infiltración de Aleph realmente era un ataque Sarvasti, y le dice, ¿pero por qué hacéis esto? Dice, porque Aleph es el enemigo de verdad, la IE nos da igual. ¿La observancia sigue teniendo ese pensamiento o dice...? ¿Estás diciendo que hay interés en la observancia para tapar las manipulaciones de ejército combinado? ¿Para seguir culpando a Aleph? No, pero yo digo que antes la observancia a lo mejor veía a la IE como un enemigo lejano cuando tenía uno a las puertas. Pregunto si su opinión ha cambiado y ya tienen que dividir esfuerzos o siguen pensando que Aleph es el mal y ya nos ocuparemos del otro cuando tengamos que ocuparnos. Bueno, primero, me fastidia sobremanera tener que opinar sobre lo que viene a ser directa y puramente propaganda negra nómada. Es decir, todo esto que se está contando aquí no está demostrado. Yo no sé nada sobre ninguna periodista ni que hayan podido matar, ni nada sobre ningún ataque, perdón, ¿de qué? Rápido, todo esto. Pero sí es cierto que hay ya me pillas, yo creo que era ya no sé si era en Endgame o era en Ravenay, pero no, debía ser en Ravenay, que es donde hablamos de Bakunin. Sí es cierto que además eso enlaza con una de las novelas de Infinity, que es Team Set, donde precisamente donde se explica un poco ese ataque Sarvasti. Esa escena sirve un poquito de conexión entre la novela y lo que venía a ser un poco los hechos que estaban ocurriendo en la época de Ravenay, y para explicar un poquito lo que era la observancia. La observancia sigue obsesionada con Aleph, porque viene a ser un poco su leitmotiv. Evidentemente, la Internet evolucionada no deja de ser otro bicho del mismo tipo, pero el principal enemigo de la observancia sigue siendo Aleph. Claro, si se le pone el combinado por delante con intenciones aviesas, tampoco van a ser caritativas con ellos, está claro, pero siguen obsesionadas porque es su piedra fundacional, precisamente ese rechazo a Aleph, porque digamos que forma parte de esta visión neotecnocristiana que tienen ellas. Y bueno, yo creo que debemos pasar a la facción que peor lo debe estar pasando ahora mismo, porque su propia fundación y su propio elemento es el que está en crisis, que es O12, en el momento en que ve que una de las plazas está ocupada por el enemigo al que ha estado combatiendo hasta ahora, ha tenido que bajar el cuello y establecer por favor, no nos gritemos, no nos hagamos daño, todos estamos en el mismo nivel y todos podemos negociar entre nosotros y llevarnos bien, sabiendo que el monstruo que acaba de venir, si quisiera, apretaba un botón y lo destrozaba todo. ¿Cómo está O12 respecto a la situación del ejército combinado ahora mismo dentro de la propia estructura de la esfera humana, y además teniendo un bombazo como Next Wave, con Aquiles y la humanidad queriendo dar esa parte de la humanidad, ese salto evolutivo, este salto trascendental en la propia historia? En Red, ya medio lo has explicado tú, la tarea es doble. Por un lado, controlar a sus aliados para que nadie cometa una estupidez que obligue o que haga pensar al combinado en plan, pues pincho la balsa, como en aquel chiste, en plan, pues nos fastidiamos todos. Bueno, en realidad os vais a fastidiar vosotros, a la IE le va a dar un poco igual. Es decir, la IE lo único que necesita, al menos respecto a O12, es retirar el apoyo tecnológico que está aportando para evitar que las zonas de anomalía cuántica se desbanden. Porque eso quiere decir que Concilium acabaría siendo desintegrado o colapsando por culpa de esas zonas de anomalía cuántica. Ya solo con eso, O12 ya tiene una espada de Damocles encima. Por tanto, tiene que evitar que sus aliados
cometan estupideces. Al fin y al cabo eso es algo que ya tenía que hacer antes, pero ahora digamos que tiene unas consecuencias mayores. Cualquier estupidez que pueda cometer Pan-Oceanía o cualquier exceso que pueda llegar a cometer Yuching, por ejemplo, o incluso Aleph, si se viera muy obsesionado en su guerra contra la IE, y al mismo tiempo tiene que lidiar con el combinado, establecer buenos términos. Probablemente va a ser a nivel diplomático quien en mejores relaciones pueda estar, porque al fin y al cabo la diplomacia no deja de ser la base de O12, pero también muy preocupada porque esa infiltración, ese convencimiento de que las estructuras de poder no funcionan, está atacando la base de lo que es la base de O12. Porque, bien, tú puedes señalar a Pan-Oceanía, pero al final van a decir, pero es que al final O12 no funciona, que es lo que se dice mucho con la ONU en estos momentos. En plan, ¿para qué tenemos la ONU si no funciona? Las grandes potencias siguen haciendo lo que quieren. Pues aquí nos vendríamos un poco a lo mismo. Si dices, las autoridades hacen lo que quieren, no protegen al ciudadano, la base de O12 es precisamente, estamos aquí para controlar las autoridades y proteger al ciudadano, y te van a decir, pues no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, ¿qué sentido tiene que existas? Y duro, esa es la gran amenaza. Y bueno, yo quiero dejar el tema de las facciones aparcado aquí. No sé si tú quieres añadir algo más. Hombre, es que pobrecitos míos, son muy olvidados, pero queda la Toja, muy bonita isla. Pero estos tíos siguen en nuestra galaxia. Perdón, me acabo de matar. Ahora la ha pillado, tío. No es mío, es de Agustinho. Qué gran personaje. No lo había oído. ¿La Toja sigue siendo una pieza importante o es residual en este puzzle? En este puzzle han perdido mucha capacidad de influencia. Evidentemente, pues pueden con un O12 tan necesitado de apoyos, cualquier apoyo, incluso aunque sea de esta facción, va a ser de agradecer. Pero al mismo tiempo es un problema, porque Toja nunca va a querer establecer ningún tipo de relación diplomática con el ejército combinado, y de hecho hay miedo de que, digamos, que los Toja pueden establecer una campaña de desinformación para interpretar que determinadas acciones o actitudes del combinado son peores de lo que se pretende. Es decir, ya no se confía mucho en Toja después de lo que ocurrió, pero claro, ahora ya se empieza a entender que los Toja, pues digamos que harán cualquier cosa con tal de tener a la humanidad en contra de la IE, porque lo necesitan o les conviene. Porque recordemos que, aquí me tendréis que echar un cable, los Toja que formaban parte del ejército combinado, eran como Next Wave, o sea, ¿eran gente convencida o estaban sectorizados? No, gente convencida. O sea, que están viendo repetirse la historia, como parte de la población se pone bajo el control de la IE de manera voluntaria, ¿no? Es como repetir el mismo error y ver otro imperio caer. Y siempre por su culpa, casualmente. Son oligantes. A ver, los pobres. Pero sí, realmente el principal temor que puede haber en la humanidad es decir, bueno, como los Toja no dejan de ser quienes están proporcionando información, inteligencia sobre el ejército combinado y sobre la sociedad en la hegemonía, pues claro, cualquier información que nos vayan a dar probablemente esté muy sesgada, porque ellos pretenden que nuestra posición contra el combinado siempre sea de antagonismo, porque ellos lo que quieren es que la IE tenga abierto el mayor número de frentes posibles, el mayor número de preocupaciones posibles, para liberar presión sobre el frente Toja. Entonces, pues bueno, ahora esa visión que antes podía ser una sospecha que podían tener en algunas secciones de inteligencia, algunas secciones de los servicios de inteligencia, ahora digamos que forma parte casi que del común, del pensar del público, en general en la esfera humana. En plan, los Toja cualquier cosa que nos cuenten sobre la IE, pues bueno, muy fiables no son. Yo quiero dejar las facciones aquí, no sé si quieres añadir algo más. Yo, como he llegado tarde, no sé si habréis hablado de esto. A mí me gustaría unas pinceladitas de cómo ven, o sea, dentro de la propia IE, los Morat y los Savasti. Imagino que los Morat es como, bueno, yo tengo balas que gastar. Ahora mi comida tiene reglas y tiene derechos. Eso es lo que están pensando ellos. Claro, y los Savasti seguirán a su rollo de, bueno, yo voy metiendo aquí mi repositorio de huevos, y porque siguen obsesionados con sus... Sí, en realidad, bueno, a ver, a los Morat no les gustan nada los humanos, eso ya lo sabemos. Y los Savasti, digamos que
como bien dijiste, ellos están obsesionados con lo suyo, aunque también es cierto que hay una facción de los Asbasti que no les gusta mucho que los humanos empiecen a coger protagonismo. Eso fue algo que pudimos atisbar en el manga, en Betrayal, que al fin y al cabo, bueno, no quiero hacer spoiler, pero no dejaba de la trama no dejaba de estar basado un poco en esta idea de que a los Asbasti no les gustaba que los humanos empezaran a coger un poco de protagonismo y quitarles. Es una cuestión de influencia o influencia dentro de lo que es la hegemonía, que evidentemente sabemos quién es el jefe, pero a los habrá que están más cerca del jefe y hablen con él y le cuenten cosas y puedan convencerlo, y otros que estén un poco más lejos. A los Asbasti interesados en la supervivencia les interesa estar muy cerca de la IE para que la IE les haga caso y así, pues digamos que garantizar o maximizar sus posibilidades de supervivencia. Pero, por ejemplo, para mí siempre es muy divertido, bueno, los trasfondos de las diferentes tropas de Nestwave oscilan entre tropas que vienen de grupos de resistencia, de la época en la que había grupos de resistencia dentro de los territorios controlados, cómo luchaban contra el opresor, que venían a ser los alienígenas, y cómo, digamos, que ahora han acabado trabajando. Y por un lado hay grupos de resistencia, luego hay otros que ya vienen a ser un poco, bueno, pues evolución, cómo creamos un ejército nuevo y aprovechamos tecnología que nos aportan diferentes civilizaciones o culturas de la IE. Pero cuando cuento cosas de esta época de los territorios ocupados, pues sí, me es muy divertido hablar de los Morad, que es en plan, se han sublevado, ya tenemos una excusa para disparar libremente. Que se nos ponen mosas las pobres balas, porque recordemos que Mora sigue siendo de los que usan balas y pólvora porque les gusta con el sonido y el retroceso. Yo te digo, en cuanto a facciones, no tengo más que decir. No, ya no. No, bueno, ¿Sabasti está cerca de completar el proyecto Ascensión suyo o están ahí en su...? En realidad, Sabasti lo que quieren es expandirse por todo el mapa de la galaxia, de manera que si vuelve a ocurrir lo que les pasó en su momento, siempre haya un grupo o facción Sabasti que sobreviva y mantenga la civilización en marcha. O sea que mientras la IE les permita tener depositorios en la esfera humana, pues ellos van a estar tranquilos. Si además pudieran controlar territorio directamente, muchísimo mejor, pero mientras esto no sea posible, hasta que no hayan conquistado más territorio, pues bueno, Sabasti sí. Por ejemplo, los Morat y los Asbasti siempre van a intentar forzar una situación de enfrentamiento. Uno, porque a los Morat les gusta, y digamos que les gusta conquistar y no deja de ser también parte de su forma de ser, y a los Asbasti porque les interesa controlar territorio que puedan controlar ellos. Los que ya peinen canas recordarán un anuncio que salía en la televisión que decía: Cucal las mata bien muertas. Metemos aquí todos. Vale. N4 fue una carrera contra reloj para evitar lo inevitable. Al final hemos descubierto, y el compilador Sechi al final nos quedamos sin. Pensamos inocentes que bueno, que el ejército combinado diría: pues ya me han roto el juguete y me voy. Pero resulta que aquí ha pasado algo que no nos han dejado claro qué es, y el ejército combinado ha dicho: oye, aquí hay cosas que yo no tengo identificado en mi gran conocimiento universal, porque la galaxia es enorme y el ejército combinado está por todo, y hay un 0,5% que es lo que estamos tratando nosotros aquí. ¿Qué podemos saber a día de hoy con la información que tenemos sobre esta situación? De por qué el ejército combinado dice: oye, no, yo aquí me voy a quedar, esto aquí me está resultando interesante y llama la atención a la inteligencia evolucionada, es cuanto poco llamativo. Parece que en Shinju hay cositas que le interesan, sí. Si no he dicho mal el nombre del planeta. Supongo que bien, porque es japonés y la verdad es que, aunque sí en su momento lo comprobé, ¿cómo se llama? Shinju. Shinju significa perla en japonés, para más señas. Y es por el nombre que recibe el planeta, porque visto de lejos era un poco el aspecto que tenía por el albedo, la forma que tenía de reflejar la luz de su estrella. Bien, lo que ocurre es que cuando el Sechi colapsa, manda algún tipo de señal que entendemos que sería una señal de ayuda. Eso abre estos dos portales de salto que conectan con Shinju, donde se supone que tendría que haber
una raza de las razas que apoyan a los competidores chechi y tratan de ayudarlo en su labor, como son los Toja, frente a los buscadores, que son como la IE, que lo que pretenden es aprovecharse de sus conocimientos. Es de suponer que en ese planeta residiría una raza que era de los que apoyaban a la IE. Entonces la IE, digamos que manda una señal de ayuda en plan, por favor, venid, ayúdanos porque aquí me están pasando cosas. ¿Qué ocurre? Que es un planeta muerto, es decir, ahí había una civilización, tenemos unos restos, pero han sufrido algún ataque que ha acabado con ella. Un ataque que no es la inteligencia evolucionada, porque entonces lo sabría. Efectivamente. Y entonces la inteligencia evolucionada no tiene conocimiento de qué raza era esta. Pues evidentemente sabemos que esto ha ocurrido hace mucho tiempo. Tampoco podríamos detallarlo, pero sabemos que ha ocurrido hace mucho tiempo, es decir, no pasó antes de ayer. Probablemente sea anterior a la inteligencia evolucionada, pero no sabe quiénes eran y, lo más importante, no sabe quién acabó con ellos. Y quien acabó con ellos, desde luego, no sería una raza de las que apoyan al sino que sería como ella. Efectivamente. Esto es un bosque oscuro y de repente la inteligencia evolucionada ha pensado, hostia, igual puedo ser la presa. No sabe quién está ahí fuera. A lo mejor ya no está, porque esto ha ocurrido hace mucho tiempo y esta raza ha desaparecido, como le ha pasado a otras muchas. Pero quiere información. Eso es lo que le interesa, porque puede que haya otro antagonista, como tú bien has dicho, otro antagonista suelto por el bosque. O alguien que ya ha ascendido y dicen, a lo mejor aquí podemos sacar algo para nuestro, porque recordemos que la inteligencia evolucionada no quiere, los territorios le da igual, lo que quieren es ascender. Lo que ocurre es que, evidentemente, si la hegemonía funciona y una vez la inteligencia evolucionada ascienda y probablemente con ella los UR también asciendan, pues bueno, la hegemonía podría seguir funcionando. Y eso es lo que, de ahí a que la inteligencia evolucionada venda que es bueno el proyecto de trascendencia, porque va a trascender ella, trascenderán los UR, y si hay alguna otra raza que esté preparada, trascendería con ella, pero igualmente la hegemonía seguiría funcionando, porque eso sería una demostración de que son aptos para trascender. De ahí que sea bueno el proyecto de trascendencia para todos los miembros de la hegemonía. Y efectivamente, cualquier conocimiento que pueda ayudarle a alcanzar la trascendencia de cualquier otra raza que haya conseguido trascender también le interesaría. Es decir, que ya no solo que pueda haber otro cazador en el bosque, sino que a lo mejor lo que hay es algún tesoro oculto que le puede ayudar en esa... ¿Y el planteamiento de esta situación irá evolucionando a lo largo de los años, como hemos visto en las diferentes ediciones? ¿O es un MacGuffin que nos has puesto aquí, una perlita para que nos deje dormir por la noche? A ver, mi intención es intentar desarrollar más esta historia, porque yo creo que es una situación interesante y que tiene profundidad para seguir investigando en ella. Tampoco quiero que la gente se piense que es que nos van a sacar otra facción más de alienígenas. Pues de momento no está en los planes, porque aún tenemos mucho por qué investigar y que descubrir en Xinyu. Y tropas que sacar, cosas que sacar. Ayer me confirmó que sacarían el templario para nómadas, tío. Propaganda negra nómada otra vez. Muy viejo, con una armadura chulísima, un hacker de la hostia. Hace 10 años que me está prometiendo, algún día llegará. 20 años tiene Infinity, 20 años lleva pidiéndolo a la gente, 20 años lleva diciendo este señor, no va a pasar. Yo solo te digo que la esperanza de vida en España son 82 años para un hombre. Tengo 43. Te quedan 39. Me quedan 39 para seguir dando, para ver mi señor templario viejo hacker con un trozo de armadura y sacar el dedo a Panoceanía. Lo peor de esta situación es que yo soy un poco más mayor, así que ya veo mi tumba allí y mi gente y recuerdo dándole con el bastón a la lápida. ¡Me lo debes! ¡Me lo debes! ¡Sal de ahí! Uy, dentro de 40 años o 30 y pico de años, igual ya se puede volcar la inteligencia en la IA y me descargo a Gutiérrez en un pendrive y lo tengo 24/7, 365. Gutiérrez, por favor, Gutiérrez. Ese es el infierno de los desarrolladores. Llevamos 45 minutos con Gutiérrez cuando le hemos engañado para decirle que sería algo cortito. No sé si quieres preguntarle ya la última pregunta. Yo ya no. Esto más la hora que le cogiste el otro día, más este hombre tiene el cielo ganado con nosotros. Sí, y más cuando se vaya pensando, Dios, aún me quedan 39 años de los pavos estos. Dime que es un MacGuffin y que no que has contado solo para no dejarme dormir. Yo no, el plot twist es mañana no, porque creo que es el día libre de toda la gente que está aquí ocurriendo.
currado, pero el martes por la mañana de repente Fer se abrió la puerta, ve a Gutiérrez con una carta de dimisión y dirá, he estado pensando. Y la pesca en Alaska me parece un planazo. La pesca del cangrejo de las nieves no es tan mala. Sinceramente, no quiero más frikis en mi vida. Gutiérrez, muchísimas gracias por participar en este Más Allá de Sin Petaca, ya el cuarto, el quinto, el sexto, no tengo ni idea del número, el sexto, el ocho, no sé qué número es. Que sea y que sean más. Y pues eso, Gutiérrez, muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros en este tiempo de risas y trasfondo. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a vosotros, ya sabéis que yo siempre disfruto, a pesar de la impenitente propaganda negra nómada, que ya a ver si cambiéis de sponsor, por favor. Recordad, Gutiérrez ya no es Aleph, SC. Pues nada, estamos llegando ya al final del programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Vamos a comentar, como siempre, los comentarios comentar los comentarios. Bueno, que os vamos a leer los comentarios que nos dejáis por diferentes plataformas, que os lo agradecemos. En todo lo que podamos mejorar lo haremos, en lo que a Omadón le apetezca también. Y bueno, que a ver, Omadón, ¿qué nos han dicho por ahí? Que nos hacen ilusión. Claro, pues volvemos al primero de la segunda época, al 40, que Albert Carrión nos dice, ahora que empiezo, es novatillo, uno de estos que ha empezado en el 5, me he mirado unas partidas de DNT y me parecía muy poco intuitivo que la tirada de blindaje fuera al revés que el resto. Entiendo que os pete el cerebro a los veteranos, pero es algo que le dejó muy loco y que no le veía el sentido. Claro, tú que eres novato te parece bien, a mí me revienta. No, pero sí es verdad que es que... Sí, tiene sentido. Que es raro que sean todas las tiradas de la misma manera menos una. Sí, pero eso lo hablamos para equilibrar un poco, ¿no? Para que todo sea igual. Claro. No, para que todo sea igual, para que sea más intuitivo, pues sí, claro, como dice aquí el compañero, que él ve lo otro y dice, ¿por qué esto es así? Nah. Y pues eso, lo intuitivo es lo otro. Y también en el último, el de Pano, nos dice, el mismo del Carrión, os acabo de encontrar y me ha gustado. Justo empiezo ahora con Panocearía y me ha ido de puta madre, ¿ves? Esta ha metido un insulto, yo no sé si he metido insultos. Y lo que decía y lo que decís del foro, pues es verdad. Ahora mismo, si empiezas, no hay donde buscar nada ni nadie. Es raro, la verdad. Claro, si tú empiezas de la nada, ahora que los foros han muerto, tienes que encontrar un enlace a Discord, que la mitad de las veces los enlaces a Discord están caídos, porque como que tienen un tiempo. Sí. O alguien te da un enlace a un grupo, o de Telegram o de WhatsApp. Podríamos, si no, estás muy... ¿Podríamos dejar en YouTube los enlaces a grupos de WhatsApp y eso? Sí. ¿O hay algún problema a nivel de...? En la descripción del se debería poder poner. Yo creo que sí. No sé si a lo mejor con el tiempo se rompen. El único problema... ¿Pidiendo permiso al administrador el único o algo? problema que se me ocurre es que si lo dejas ahí, que se meta mucho bot, pero yo qué sé. La tiene que estar publicando en más sitios. No tengo ni idea, no, yo pregunto por... Pues yo creo podemos hacerlo, lo vamos a hacer y vamos a ver si... Sobre todo para facilitar, pues mira, hay gente nueva que entra, que es lo mejor, ¿sabes? Que entre gente nueva. Y porque al final los veteranos que quieran volver conocen gente que al final enganchan en cualquier... Yo, por ejemplo, quiero volver y le digo a ellos, pasarme y me meto en el grupo. Pero para esta gente que lo que comenta el compañero, que te metes en la web, te metes en el foro y dices, si aquí no juega ni el Tato. Que no conoces a nadie, simplemente te han gustado las miniaturas y te vas a meter. Exacto. Y dicen, si aquí no juega ni el Tato, esto está muerto, ¿sabes? Pues es guay que tengan esa información. O sea que bueno, vamos a intentarlo y vamos a ver si os dejamos... Sí, yo creo que al menos los de Telegram es fácil ponerlos, los de WhatsApp creo que también. No sé si... Yo creo que sí. Ya poner todos los que pueda. Todos los que tenga, yo los meto. Perfecto. Muchísimas gracias, Omadón. Y vamos con los comentarios de YouTube. Tenemos a Joan Roger Bibiloni, acá el reportero más dicharachero, que nos dice, si hemos aguantado 2 horas de Pano, esperamos 3 horas de nómadas para compensar. No. Qué gustazo de ellos y un abrazo a los tres. Bueno, espérate que siga asistiendo el programa para cuando lleguemos a nómadas. A ver, el siguiente... ¿Cuántos hay intermedias? Pues el siguiente es Eugene, después Ariadna... No. Si seguimos el orden del libro, toca Eugene, Ariadna y después nómadas. Bueno. Si seguimos el orden del libro. No, va Haggis primero. Mira, Haggis. Haggis iba primero y no me dejasteis, cabrones. Lo digo antes, digo siguiendo el orden estándar. Esparocenia, Yuchin, Arianda, Jaquilán, nómadas, el combinado, Aleph. Ah, vale, es verdad, porque es que en el libro de N5 no sale. Vaya. Ay, qué lástima. Vaya. Yo que pensaba que iba a entrar el conflicto final para la pelea, pero no. Parece que van a ser amigos. Para siempre.
What you live in, my friend. Bueno, todavía tienen que volver en el coche. Espérate que no discutan por la radio. Lo llevo yo. Él ya. Él no hay que- Va. Lord Gacha, acá Toñín dice: ole, corazón. Ah, guay. Y luego tenemos un comentario bastante interesante, de largo, de Oscar Calle, que procedo a leer. Buen programa como siempre y muchas gracias por el trabajo que os conlleva. Yo estuve a la visita a la fábrica y hablé con Pili, que es la que nos hizo la visita y que es la jefa de producción. Así que os aclaro varios puntos de los que habéis anunciado de lo que nos dijo. Respecto a las bolsas selladas, que a Manu le parecía muy mal y a mí la verdad es que me parecen muy rayantes. No, echo de menos simplemente la bolsita de zip que se la pueden reaprovechar y son muy útiles tener por ahí. Respecto a bolsas selladas, tiene una máquina con cinta y cajones que van metiendo las piezas y caen en un embudo que termina haciendo las bolsas termoselladas. Pero depende del tamaño de las piezas y de alguna otra cosa más que no pueden embolsar todas las piezas así de ahí que vengan en diferente empaquetamiento. Por eso que es una mejora en la producción. Es un sistema que han automatizado para mejorar la producción. Tiene sentido. Normal. Obviamente eso no lo hacían por tocarme los cojones, ¿sabes? Lo hacían por un motivo lógico. Pero luego las bolsas zip, como dice Manu, se reutilizan para otras Claro, cosas. pero también a nivel de producción es mucho más fácil. Coges las piezas, las echas ahí y Las echas en el embudo y hace ya la se máquina colocarán. que ir metiéndola una a una. Ya. También es verdad que eso, ir metiéndolas una a una, a lo mejor hace que el nivel de fallos de empaquetamiento baje, porque estás como más pendiente. Bueno, no sé. Sí, Es que bueno, me ahí- refiero, cuando llevas 6 horas metiendo También es verdad. piecitas en la bolsa, Sí, todo es automático. Hmm. Vale, sobre lo de las cartas, que hablamos del grosor de las cartas, que era variable, que de mini de Warcraft a mini de Warcraft era totalmente variable. Ha habido una crisis mundial del papel y la fábrica de impresión con la que trabajan y otras se les hacía imposible conseguir recursos. Así que cuando conseguían lo que fueran tirado con ello, por eso lo de las diferentes calidades de papel de las cartas. Pues no me convence la explicación, la verdad. Pero bueno, sí, Para no parar la producción, cambio la calidad. Pues No. tu padre trabajaba en una fábrica de impresión, ¿no? ¿Cadena sigue trabajando o se jubiló No, ya el no, pobre? ya se jubiló. Claro, pues si no 5 estaría bien años, tener, o sea que- tener un insider, pero, Pero no, pero no yo, sé. si la fábrica el primer mes vale, el segundo te lo paso, si el tercer mes me haces eso yo cambio de Te fábrica. busco, claro, sí. Yo lo siento, a mí Bueno, no te me- está diciendo que es una crisis mundial, pero no sé. Sí, pero la crisis mundial vino con el COVID, ya a Claro. estas alturas y no me... Bueno, si no me- déjate, no sé. Pero bueno, de Siocar muchísimos problemas con las máquinas y su configuración de fábrica. Dice que les deben arder las orejas a los ingenieros que montaron las máquinas de las veces que han sido mencionados en sus plegarias y maldiciones de todos los trabajadores de Corvus. Que, bueno, sí, esto... alguna cosa nos han dicho y alguna máquina ya es como el barco de Teseo, que le han metido tanto parche que ya no tiene nada que ver con la original. Con la original, ¿no? El fallo de las piezas ha sido error suyo, porque a la hora de empaquetar tienen una plantilla de base, un brazo de referencia, un brazo de referencia tal, un cuerpo de referencia cual, y el que se ocupa habitual de ello cayó enfermo y a la hora de empaquetar se hicieron plantillas erróneas y tardaron en darse cuenta. Ahora, a pesar de la plantilla, la primera mini de la plantilla se monta y se pega para asegurarse de que vaya correctamente. A ver, te diré, esto está bien, pero se han tardado 20 años en darse cuenta de esto. Y que solo una persona se ocupe de esto y que esa persona es imprescindible. Pero eso pasa en muchas empresas, tío. No sé por qué, el motivo, pero pasa Que hay una persona que se ocupa que y como solo se- ocupa como de se eso. ocupa- Y cuando se va de vacaciones o algo, dices, estamos perdidos. Claro, ¿Qué coño, pasa? Pero has tardado 20 años en darte cuenta. No sé, pero ¿qué pasa? No sé, a mí me parece... o sea, la explicación es buena. Sí. O sea, te resuelve la duda de por qué ha habido más fallos que empaquetamiento que en años anteriores. Pero a mí me parece terrible. Sí, claro. Y a ver, si Ocas ha ido mejorando, ya que van afinando el material y sus intríngulis, porque a pesar de que son máquinas, tienen mucha parte artesanal en la importancia de la familiaridad de ello y reajustar los parámetros constantemente para obtener el resultado correcto. Más o menos algo resumido de lo que mencionó. También mencionó del aprovechamiento del plástico del Siocar, que es de un 30%. Pues muy interesante aquí Eso la guay. información que nos da Oscar Calle, la verdad. Muchas gracias, Nos resuelve amigo. muchas dudas. Sí. Y, pero vamos, pues sí, hay cosas que sí, nos resuelve dudas, pero a la vez me crea incógnitas. Es como, bueno, 25 años de empresa y todavía pecan en algunas cosas de novato, ¿eh? Sí, bueno. Y o sea, al final. y de buena fe con la gente que trabajan. Que eso Corbus siempre se ha dicho mucho, que es muy familiar. Y eso a lo mejor otra empresa a la impresión, a las impresoras Ya. no tienen tanto. No, comentabais antes también lo de las 6 horas metiendo miniaturas.
creo recordar que iban rotando algo, ¿no? Sí, sí. En las estas Tienes que- iban tienes que rotando rotarlo, porque si no por... te explota el puto Claro, cerebro. claro, claro, pero iban rotando en Claro, cosas pues, que hacían, ¿sabes? Imagino que cada 4 horas, en plan, o 3 horas y media de descanso y cosas así. Sí, que decir, que estoy Pues ahora- empaquetando, pues ahora me voy a... Ahora no sé fundo, qué, ahora sí, corto, Tío, ahora- porque, o o sea, sea, porque que si no se te funde el cerebro de estar ahí Sí, sí, haciendo sí, lo sí. mismo. Por cierto, hablando de las cartas, las últimas mini de Wargo que me he comprado vuelven a las cartas de papel de fumar y además con mal corte. O sea, hay como el resto de. Vale, o sea, que me estás diciendo que todavía no es el momento para meterme en el juego. O sí. No, sí. Si la vas a fundar y te va a dar igual. A ver, Bueno. si vas a jugar con la aplicación del Army. Ah, bueno, o no. A mí que me gusta lo de las cartas en papel, tío. Yo soy fan de eso. A ver. Está chulo, no lo sé. Sí, y además normalmente en las cartas de papel te ponen las ilustraciones chulas. Manu está teniendo una crisis. Sí, de que quiere acabar ya. No, no de otras cosas. Sí. Espera, que nos derivamos, que No, sí. es de que vais y cerráis ya el podcast y me voy a comer. Sí, es verdad, son las... Joder, si es que son, Son las horas de comer, vámonos. Las 2:30, pues hombre, no ha sido tan largo. de un domingo. ¿Cuántas horas pone que llevamos de grabación? 3 horas. Más 4:30. Y esta de- mañana de le he dicho yo a mi entrevistas. mujer, no te preocupes, que aunque sea domingo, hoy me han dicho que es cortito, que grabamos corto. La madre que no. Han llegado tarde, hemos tardado en Hemos llegado arrancar, 5 minutos tarde, joder. la 3 grandísima. horas de grabación diciendo sandeces, 4 horas de Bueno, entrevistas. si pensas, no las hemos comido. No te las has comido. Madre mía. ¿Sabes lo que me satisface? Que todo esto lo tiene que aún montar Omadón y es el Que que se Esa es joda. la parte graciosa, sí. Sí, sí. Que por cierto, El karma. Las entrevistas, las que están grabadas en el evento, hay mucho ruido de fondo, intentaré quitarlo. Las que están grabadas en la fábrica de Corvus, están grabadas en la sala de cocina. Había mucho eco, voy a intentar quitarlo. El eco es más difícil que quitar que el ruido, la verdad. Me gusta que comentes esto cuando la gente ya ha escuchado las entrevistas. Pero bueno, no, a eso voy, que si no he conseguido Perdonar. quitarlo, que, Sí, que me pero perdone. disculpas. Pero vamos, y eso, que seguramente en iBooks este será la segunda o quizá la tercera parte para no perder esa calidad. Ya veremos. Y pues eso. Nada, te vas a volver un especialista en sonido. Luego me pasas tu currículum y se lo dejo ahí. Se lo voy a mandar a la- Paloma y que me a lo la monte. gente Y te, del y te cine. metemos en el cine. Ah, por cierto, seguid a Paloma en Paloma Molap en Instagram. Se ha hecho un cosplay de Ercila guapísimo. Por cierto, cosplay. ¿Hubo concurso? No, luego eso? concurso, lo pensé luego, qué me lástima. me falla Hostia, muchísimo. siempre mola. O sea, lo que hubo fue una hostia. A mí personalmente, ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿te acuerdas? Porque además tú estás en esos eventos, que con los concursos de cosplay siempre estaba, ¿cómo se llama esta señora? ¿Pilar? Sí, ¿verdad? Es Pilar, la esposa de de Fernando Llit. Venía con cosplay ella y sus hijos. Vale, claro. Pues, Oh, hostia, es verdad, calla. pues hubo un Claro, chaval, estaba un... había un chaval que nos estuvo ayudando a montar, que luego descubrí que era ese niño al que yo la última vez que había visto a lo mejor medía 30 centímetros de alto. Claro, le digo, en determinado momento le digo a Manu, sí, porque ¿has visto que el hijo Claro de- que sí han pasado Hostia, ya del Lord Comandante 9 es igual que años Se de me echaron los primer- años encima. Le digo, ¿has visto que es igual que el padre? Y dice, hostia, es verdad, es el hijo. No, Me cago en que mi vida. piensa que han Claro, pero pasado es un 9 o chaval. 10 años ya de Además, primer Está, interplanetario. pues, no sé qué años tendrá, pero sí, pero está muy mayor. Está prácticamente, Ya. prácticamente Pues adulto. adolescente. Y casi adulto. Era- Sí, yo- como mi hijo mayor. sí, yo Que creo os que pega collejas. si no era de la misma edad de tu hijo, es un par de años menor. Y claro, No. pues yo la imagen que tenía Y luego parecía Este la es- hermana, ¿sabes? de cuando estaba cosplayado con, pues eso, con 3 años, Ya. le disfrazaba a la madre y es una hostia. La hostia de la edad. Sí, señores, somos cuarentones haciendo podcast de juegos de miniaturas. Pues eso, P/Garc de García /, y hay un cosplay de Cira bastante chulo. Ah, qué chulo. Bueno, pues creo que con esto cerramos. ¿Os parece bien? Ujú. ¿Está todo dicho? Por mí sí. Por ti sí. Hasta- ¿No tienes que meter más entrevistas? Bueno, no sabemos si será la de Qui- Darcy Ah. y no sé dónde la colaremos. Bueno. A lo mejor la metemos aquí y de repente entrevista. Ah, sí, de... Si veis hasta, que- hasta luego. Si, Y- si veis que en YouTube hay media hora más, pues. O una hora, depende de lo brasas que seamos. Muy bien, pues lo dicho, por mi parte, gracias por escucharnos, por aguantarnos y es que sobra deciros que tenéis que ir a un interplanetario para vivirlo y disfrutarlo. Hasta el próximo podcast. Poco más que añadir, que esto al final solo tiene sentido hacerlo si la gente lo escucha. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Dejadnos vuestros comentarios, que siempre nos hace ilusión. Y nos vemos en vivo el año que viene.